Con el café, me levanto hace un ratillo. Buenos días. Estamos por aquí, gente. Hello. Y tengo ya la pantallita, que esto empieza en breve, gente. Aquí estamos. Pues tengo la garganta reventada, loco. ¡Boh! ¡Qué locura! Nada, lo que pasa es que he dormido muy mal esta noche. Qué puta fumada. Pero bueno, ya estamos por aquí, chicos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. 6 minutitos de intro, ¿no? Bueno, Pokémon, el Internacional, día 2. Vamos para por ello, ¿no? Ya están los petting también por aquí, gente. Mirad. No sé quién va a jugar, no lo he visto. A ver, vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué tal, porque tengo por aquí... Ah, mira, esto empieza ya. Hostia, pues de puta madre, van rápido hoy, Es que ayer fue una fumada, Hostia, mira, un Grinaldo, loco. Y el que te cuento. Vale, ronda 10, gente. Tenemos por aquí, mirad. Pablo, bueno, tiene aquí un bye, le han dado un 8-2, pone aquí, por la cara. Torbi contra Aras, que es el que ganó a Alex ayer. Miguel Paquete, tal, bueno, aquí está Alex contra un italiano, vaya. Y este es el que está jugando aquí. Vamos a ver qué tal. Hoy en principio son todas las rondas, ¿no? Menos la final, creo. Yo creo, ¿no, gente? Mira, a ver, vamos a echar un vistazo. Vale, equipo estándar, pero el otro me mola, Se supone que sí, ¿no? El Folagor está en su casa. Wolfie, ¿dónde está? A ver. Pues está por ahí con un 7-2. Tabla de 106. El otro equipo fantasía. Vamos a echar un vistazo, chicos. Bueno, buenos días a todos. Locura esto. Acabo de abrir, literal, o sea. Me dormí a las 12, me levanto a las 4. Me dormí a las 7, me levanto ahora. Saludos. Pero bueno, estamos aquí a tope, chicos. Vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, Alex está muy bien. Ese 8-1 hace que no esté a una derrota de irse tomado por culo. Entonces son 5 rondas y luego el top 8 hoy. Nada mal, ¿no? No, pero lo que me mola es que ya son... Bueno, esto empieza más o menos rápido, También hoy, ¿cuántas personas son? Vamos a echar un vistazo. Buah, son muy poquitos hoy, Comparación con ayer, son 240 personas, Esto tiene que ir volando hoy, Espero. Pero bueno. Mirad, mirad esto, gente. El Ogerpon, el de Roca, Bronzon, Grisnaldo con Thunder Wave, full pantallas. El Moltres este con Choice Spec, que también se juega con el Nasty Plot. Okidogi. Este equipo es God, Vamos con este equipo, ¿no? Ok. Son 84, 84, ¿qué, gente? ¿Cómo 84? Ah, sí, tenéis razón. Tenéis razón. ¿Sabéis lo que...? Me he confundido, perdón. Es que ¿sabéis lo que pasa? Claro, yo he visto esto. He dicho tabla 123 y he multiplicado. Claro, empiezan en la tabla 81. Sí, es verdad. Vale, pues a ver, hoy debería ir relativamente rápido, pero... Claro, si no termina el último player, lo de siempre, ¿no? Ya estaría. Moltres ganar está guapo, Bueno, pues empieza esto muy chulo, Voy a poner por aquí el WhatsApp. Ya sabéis que luego voy a dar por culo. Y ya estaría. Buah, cafetito, me va a dar la vida, weón. Ya lo he visto, sí, Torbi contra el que ganó Pokeales. Vale, mira, 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 mira. Hostias, es muy problemático lo Okidogi aquí, Qué locura la que le va a liar este tío, cuidado, No está mal, Ha entrado con un +1 por el Incineroar. Y tiene el Grisnaldo, que le va a meter buena presión también. Pantallitas y tal, cuidado con el Okidogi, ¿Qué hace el Okidogi? Pues si le metes intimidar le sube el ataque. Y luego no puedes cambiarlo con ataques y tal. A ver qué pasa.
Ah, le puede pegar por agua y le va a pegar bien, cuidado. Pero que el otro no se queda atrás, Está bien. Claro, claro, o sea, usted le va a pegar, es de agua, puede que le pegue, claro. Aparte, lo bueno que tiene es fake out, puede meter fake out y meter presión. A ver si el otro mete alguna pantalla. ¡Ojo! ¿Qué tera era el Okidogi? No lo he visto, Ah, dragón. ¡Oh! Light screen. Vale. Una pregunta. ¿El Surging Strike le ignora el reflect? Doy por hecho. Por eso ha tirado el light screen, ¿no? ¿O qué pasa? Se la fuma, ¿verdad? Ya. Claro, claro, me he quedado pensando. Digo, hostias. Claro, lo ha hecho por lo que hay en la back. ¡Hostias! ¡Qué mala suerte! ¿Ya empezamos? Bueno. Bueno, que me van a dar a mí la puta mañana esto, El equipo del pueblo, fallando el gunshot ese que tendrá un 90, ¿no? ¿Cuánto tiene? Boh, Pokémon, va que basurita, tú. Me estás jodiendo el gunshot este. Ah, no, tiene un 80. Bueno, es un 80, vale. No podemos llorar mucho, es un 80%. Haber estudiado. Claro. Un 85 y un 90 se permiten lloros, un 80 ya no tanto. Pero lo Kidogi ese ahora mismo es useless, de verdad. Un poco, ¿no? Que ha fumado el Ursifu. Buah. Es súper skill ese bicho. El crítico. Protect, crítico. Protect, crítico. Que joder. Es una puta mierda. Qué asco. Le odio, Vale. Especially too if you can start setting up for a sweeper that you do have in the back. I have to assume it has to be something more on the offensive end, considering that you did already see. Vale, a ver qué ocurre aquí. Drain Punch de manual. Mira, mira qué puta basura. Con el Will of the Wisp, mira qué putísima mierda, Con el Will of the Wisp, loco. ¿Qué tal están de ánimo el este y el otro? Pues yo creo que bien. No, ese tío está fuera, El Okidogi, eso es un 0 a la izquierda, ahora mismo. Lo único que le salva es un crítico. No tiene más. A ese bicho me refiero, Tiene un -1 y el Will of the Wisp. Ya puedes espabilar. A este le puede meter veneno, es cierto, pero vamos. También te digo una cosa. Lo bueno que tiene, ¿sabes lo que es? Que es dragón. O sea que por lo menos va a tanquear, ¿no? O sea, dentro de lo malo, cuidado, A ver, no está tan mal. Lo que pasa es que el Amonas sí que debería comer un poquito de daño del Ogerpon. Me representa el Okidogi. Está guapo ese bicho. Tiene una cara mierda. El Usifu le quita lo que pega a través del Protect y sigue estando bien. No, claro, sí que lo de que siempre sea crítico. Close Combat. Va a intentar matar a Okidogi porque si no... Lo ha quitado. El que te cuento. Espérate. Le pega poco, pero aún así va de ostión, histórico. Hostia, no le está saliendo nada. O el bueno de Team le está leyendo todo, o te está poniendo la cara un putísimo filete porque, vamos, lo te lee todo, loco. A mimir. A ver, el Ogerpon es que ya está muerto, claro. El Ogerpon como de rápido será, ni puta idea. Es que el Will of the Wisp, Bueno, es verdad, el otro le había metido un +1 y luego era neutro. Pero igualmente. ¿Qué tiene que hacer Oyal? Es ganar. Tiene que ganar como un pro, vaya. El Okidogi, el pobre, está ahí en la back esperando a morir.
A ver, ha cambiado a este. Bueno, espérate un momento, a ver qué ocurre. Pero la cosa pinta mal, Fíjate aquí, mira. Qué putada. Si llega a entrar este antes por lo que sea, ¿no? Pues lo hubiese metido el este. Está jodido. Ahora le va a meter fake out. Bueno, se puede proteger, ¿no? Fíjate que Loki Dogi sigue siendo problemático, loco. Realmente, un poquillo. Porque no tiene nada para joderlo. O sea, el tela de dragón le jode. Una barbaridad. Y aunque esté quemado, hace su medio función, yo que sé. Pero vamos, lo tiene complicado. Ah, ¿tiene Flutter en la back o qué? No lo había visto, Qué humillada. Qué humillada. Le ha metido el ataque este que no lo juega ni Peter o muy poca peña. Es un ataque nuevo que metieron en esta generación. Que si el rival hace un ataque de prioridad, le contrarrestas, le flinchas tú a él. ¿Entiendes? Cuidado, Cuidado. Crítico, Cuidado que esto no ha terminado todavía. Está para terminar, pero aún no. Buenos días, Kenkri. Buen provechito, bebida caliente. La Fluttermane limpia, ¿no? La Fluttermane yo que esto lo tendría que limpiar, A ver, ¿qué es? ¿Qué tiene? Icewind. Vale. Aún así, pega bien. Tú fíjate, le ha metido crítico, lo ha one-shoteado, Y el Okidogi es eso, el upper hand, si hace un ataque de prioridad, pues le cortas y le flincheas. Claro, como ha tirado el este. El fake out le ha cortado, ¿sabes? Y le ha pegado una buena hostia, de hecho. Tú imagínate la hostia que le pegaría el Okidogi si no llega a tener lo del quemado, Lo medio one-shotea, chaval. Parting shot al Okidogi. Va a intentar meterle con el veneno. Vamos a ver. ¡Ha fallado! Ah, perdón. Perdón, Pensé que digo, hostia. Es tanque el Okidogi como un puto camión, ¡Boh! ¡Atención! Crítico. Veneno. ¡Vamos! No sé por qué voy con Temu. Porque me apetece. Canekro, el mes pasado cumplimos 4 años y no me di cuenta. Felicidades. ¿Cuándo me das el regalo de aniversario? Un besito. Un saludito, hombre. No sé por qué me da que puede ganar, Puede ocurrir, chicos. Difficult to be hitting this Okidogi, at least in the immediate future. And since you can maybe go for something like this follow me here, make sure you can redirect it away, use that 1 health from this cornerstone ogre pawn. After that poison, another hit with that gunk shot will take care of the Fluttermane, which it would have been previously probably able to survive. You're right, if Fluttermane doesn't go for the Moonblast, another Icy Wind isn't taking out the Okidogi, and then it can, as you said, just easily clean up with the gunk shot. However, if Vamos a ver qué ocurre aquí. Y el Usifu cuando se despierta. Fluttermane se puede morir aquí ya, Si muere Fluttermane, entraría el otro y se comería un +1 este tío. Bájala de esta. Vamos a ver el sleep. Y el otro debería entrar curado, Qué bueno es el Among Us, gente. Gunshot muerto. Se muere ahora con el veneno. No, espérate. El Okidogi es el putísimo MVP, cabrón. ¡Boh! ¡Qué locura!, ¿no?
Entra a incinerar. Claro, el tema es que no tiene nada para matarlo. O sea, en plan... Puede quedarse dormido 2 turnos más, ¿eh? La cosa es cómo matas al Urshifu. Sube el ataque, es neutro ahora. Ah, tenía el like screen además, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Le vas a meter fake out? Ni de coña. Va a pegarle directamente. El otro si le mete a Perhan, pierde la partida. Among Us que tire yo que sé. Follow me, ¿no? En plan el Repowder o lo que sea. Se ha despertado, loco. Joder, también qué suerte tiene aquí la peña, tú. Pum, muerto. Muerto, espérate. Joder, lo que tanquea, chaval. Le mata ahora. Bueno. Se lo ha marcado, ¿eh? Ha sido un partidón, ¿eh? Mañana dan fecha. Vamos esos pokemitos. Mañana dan fecha, gente del mundial. No puede ganar ni por tiempo, ¿no? En plan, o sea, bueno, por tiempo va a ganar, sí, amigos. Quedan 2 minutos, gana igualmente. Por tiempo, sí. Bueno, GG, ¿no? Partida más close de lo que pensaba yo, ¿eh? Porque Loki Dogi sí que es verdad que estaba quemado, pero aún así ha sido muy problemático, loco. Tú imagínate si no lo quema, ¿eh? Se pone a dar hostias. Creo que ha sido determinante la primera hostia que ha fallado, fíjate. Que el Gunshot ese que falló el primer turno es un poco putadita, la verdad, pero bueno. Porque lo hubiese dejado muy tocado. Es un poco fumada. También te digo una cosa, ¿eh? Joder, la mata de una a Grinaldo, loco. Qué fumada, ¿no? No, Kidogi Goz, ¿eh? Ya, es lo que hay, ¿no? And make it so it's down to 1 HP to eat in the hit so you're not losing a Pokemon is really, really tough. So I'd like to see an adjustment coming out that you have a couple of different options because you kind of were at mercy of the Urshifu over on Tim's end, and even when you suppress it, it's just when it wakes up. This was a big swing of momentum though, quite literally, as the Ivy Cudgel swung down, got the critical hit and the KO on that Ogerpon that was applying a lot of offensive pressure. This did, as you can see, make Tim have to really consider the Pokemon in the back and really hope that this Urshifu was able to wake up and hit through, get the knockouts in order to close out game 1. Vamos a ver la partida de la 2. Ojalá nos den una tercera partida porque está guapo esto, ¿eh? A ver, ¿ha terminado alguien de la rondita? Vamos a tener un vistazo, gente. De momento no, es que acaba de empezar. Va rápido dentro de lo que cabe, creo, ¿eh? Hoy, a lo mejor. Igual aquí a las 6 de la tarde vamos por la ronda 3 y me doy volteretas. Veremos, ¿no? Si algún día nos toca a los chavales enfrentarse, ¿qué les recomendarías? Que gane el mejor, coño. Está, ¿no? ¿Qué quieres que diga? Bueno, es lo que hay. Hombre, yo quería que ganase el de Loki Doki, sí, porque me gustan los team raros, efectivamente. ¿Me conocéis? Así es. Hombre, mola ver algo distinto que esté en el día 2 aquí con 8 wins, loco. Hombre, está guapo, ¿no? Y es un equipo totalmente anti-meta, o sea... Vamos a ver. Entra con lo mismo, ¿eh? Y aquí también. Aquí sabes que es lo safe, yo creo. Es que esto es un poco... Esto es mind game. Es todo mind game. Aquí le puede meter fake out, ¿sabes? Pero si el Odu de meter a Perhan, te pega una hostia y te empapela. Pero si no lo hace, quizá mitad partida. Que el Grinaldo aquí le veo... No es useless, pero... Es que lo mata de un golpe, loco. A ver qué hace. Will of the Wisp. Que el fuego fato puede fallar también, A ver si fallas un poquito también, coño. Va a pasar lo mismo que antes. Pero
Si el Okidogi pega, lo ha cambiado. Among Us y lo quema. Y le pega. Bien. No está mal esta. ¡Pum! ¡Qué por culo el Ursifu, eh! También te digo una cosa, que parece aquí en plan, no, el Ursifu le gana. En plan, este tío va 8-1, o sea, se habrá pegado con Ursifus de las 9 rondas con 12. No me jodas. Lo mata, es que esto es una locura. Yo pensaba que el Grinaldo lo aguantaba, Es un poco tanque este bicho, boost that it did get previously. Incineroar able to go for that Will-O-Wisp, but it will actually avoid the Amoonguss, but I feel like that's really neither this or that. Hey, it's funny because it's like maybe sí, Torby va muy bien. A ver, Logerpon. El Logerpon aquí puede pegar una hostia de puta madre. A ver qué ocurre. Le mete otro de estos, definitely does get threatened by this Urshifu, but those hits redirected. All of a sudden, this Cornerstone Ogre Pawn with these Ivy Cudgels can actually do a lot of damage on the opposing end, and it also does have the coverage in the Power Whip to hit into the Urshifu. That's a good observation, actually. I think Amoonguss definitely looks like the Pokemon to go for the redirection, allow Ogre Pawn to shine. Le quiere quitar el Idom. Sí, no tienes que pensar mucho con ese personaje tampoco. A ver, esto es interesante. ¿Qué va a pasar aquí? Mira, el Ogerpon ese es ya una cuajada histórica. Es Knekro, ¿has visto la cara que tiene? Se sube la defensa. Ray Powder. Y va a pegar una buena hostia ahora, Mira, boom. Opción histórico, Toma. Cuidado, Cuidado, que ese tío pega. Mira, está guapo, Este debería aguantarlo bastante bien, El Among Us es God. No va con el Rocky Helmet, que le jodería muchísimo a este, porque tiene Focus Sash, pero bueno, tiene la valla para protegerse de los eficaces, ¿no? En este caso. Ahora cuidado, ha cambiado la película totalmente. Ahora, a ver cómo te quitas al... O sea, la Fluttermane. A ver cómo se quita al Lokidogi. Puede hacerlo, pero cuidado, que ya no está quemado. Te va a matar de un golpe, Yo te lo digo, Y no lo va a matar, o sea, la Fluttermane no one-shotea ese tío ni de coña. Con el chaleco asalto. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Aparte que el typing me parece bastante interesante, ¿sabes? Que es veneno, lucha. Entonces le vas a meter neutro. Le metes bien, obviamente, pero... Cuidado. Lo ha jugado de puta madre el Temo. Bueno, el Timo, perdón. Quemado baja ataque, sí. A ver aquí qué es lo que hacen. El Ogerpon ese se carga. Antes lo one-shoteó, pero porque le metió crítico, ¿no? Es muy jodido que gane Team. Ya. Vamos a ver qué hacen. ¿Quién es más rápido, gente? ¿El Ogerpon o el Goeon este? Bueno, le da igual. Bueno, le da igual, no, espérate, Vale, es este más rápido, tú. Es rapidísimo. ¡Hostia puta! El Ogerpon este, tú. ¡Boh! Hostia, es el Ogerpon de roca, tú. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe lo mejor de todo? Que no lo mata. Es que no lo va a matar. No lo mata. Se queda uno. Míralo.
It'll survive through the turn. Now Tim down to his final 2 Pokemon. 32 meses y sumando. Aquí Un abrazo, papi. el tema es un momento, porque al no tener el Tera de dragón en el otro, el Urshifu sí que te va a dar más o menos, bueno, bien, a ver, te pega. Pero sí que es verdad que te proteges un poquito mejor, eres neutro contra Fluttermane. Aquí es complicado, a ver. Con el Ice Wind, no sé yo que el tema de velocidades, si le pega el otro, a ver. Ahora vemos. Era muy rápido, ha pegado antes, pero vamos a verlo. Te invadí en Africa Journey, te reventé. ¿Me invadiste de qué? ¿Invadiste de qué? Me invadiste, o sea, me pegaste en PvP, Meridanto. Espero que sea mentira porque te pego una gankeada, le meto 200 euros y te juro por Dios que una semana te pego todo a ti todo el rato. Si has hecho eso, así que ten cuidado. Yo ya también te reventé en PvP, seréis mentirosos. Si lo he visto y no me atacó ni Dios. Me atacaron 3 y se estamparon, loco. Me jodas. Pues GG. ¿Creéis que puede ganar el otro? Es que con el Focus Sash complicado, ¿no? Aún así ha ganado, ¿eh? Y mira que el otro lo ha planteado de puta madre. Pero, joder, es que este bicho es una puta mierda, loco. Boh. Ha tirado Protect en el Among Us. Bueno, espérate un momento, que esto no ha terminado todavía. Esto no ha terminado todavía. El Okidogi es más rápido que él. Le tiene que pegar varias veces. Ha tirado Protect y ha fallado. Ay, se la ha jugado a eso. Con eso hubiese ganado. Si entra el doble Protect, gana, yo creo. ¿Verdad? Hubiese ganado con el doble Protect. Tiene un chance de ganar, solo uno. Oh, si falla esto ahora, efectivamente, es un desgraciado. Es la que hay. El Gunshot ese one-shotea 100%, yo creo. Y luego le metes Drain Punch y que suene la flauta, ¿no? La play no era mala, O sea, la play no le ha salido al pobre ningún nada. O sea, tira doble Protect, te proteges del Moonblast y sale, te pega el otro, le metes Gunshot, le one-shoteas, Raise Powder, le metes Drain Punch o lo que sea y le vuelve y ganas 100%. Esa era la play y ganaba 100%, pero no ha salido. ¿Por qué? Porque Pokémon. You're playing literally on that international stage. You're now at 9-1 in the competition. This is definitely such a great showing and really proving the travel over here is worth it. Yeah, Tim was actually undefeated. Pero bueno, que el otro lo ha jugado de puta madre también, es cierto. Pero me sorprende que... O sea, ¿sabes lo que me ha sorprendido de esta partida? Cómo el Urshifu, la presión que te ha metido ese bicho... Has tenido que hacer virguerías para intentar ganar la partida. Casi lo consigues y aún así has perdido. Quiero decir, vas 8-1. ¿Contra cuántos Ursifus te habrás pegado? Para poner... ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ese tío va 8-1, Y me ha dado la impresión de que el Ursifu era infumable para él, ¿no? ¿O estoy equivocado? Claro, o sea, Urshifu tendría que estar baneado del competitivo. It's hard for Pokemon like that to exist when, you know, one of the top Pokemon in the meta is that Urshifu Rapid Strike. But being able to see the amount of damage that it was doing and how well it stacked up, even into something like that Heartflame Ogerpon,
was really, really incredible to see. Yeah, I'm definitely guilty of sin as underestimating it in the past, but I will not be doing that going forward. I have to say, though, I think the consistency, the tried and tested 6 that Tim has is what's going to be emerging as kind of, I suppose, my prediction for what we're going to see in the day 2 action. Well, I definitely want to know what Tim is thinking and what he's expecting going on further in day 2. And Charlie has him over on the stage for our interview. What a way to kick off day 2 here at EUIC. Vamos a ver. To you, Tim, on that victory. Ha ganado. Hostias, Torbi puede... Cuidado con Torbi, que se puede llevar el torneo, Va 10-0 Torbi, Qué locura, tú. Yeah, keep up that momentum. So, Luego tenemos aquí a Maurice. Ha ganado. Nada, Pokeales terminará pues en 20 minutos. Efectivamente. Me toma por culo. Eduardo Cuna también. James es bueno. Vamos a ver qué tal. Wolfie ha ganado también, Venga, Pokeales, dame una puta alegría, weón. Es el último ya. Mira el equipo del rival de Pokeales. Normal que tarde media hora. Voy a mirarlo. Me pasáis el Pokedata, era, ¿no? Pokedata. Todo contigo, Pokealex. Espérate, que lo tengo aquí, ¿no? Eventos, creo que lo tengo, No, me paséis el Pokedata, no lo tengo, o sea, no sé cómo verlo aquí. La chucha la Vale, wea. gracias. Porque ya sabes los equipos, Mira, esto me mola porque ahora ya tenemos info de los equipitos. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algún equipo raro por aquí, ¿no? También. A ver si hay algo distinto. Aquí hay un Entei. Vale, ¿contra quién se está enfrentando Alex? A ver. Contra Davide. Davide. Es el equipo que llevaban ellos, ¿no? Con el Volcarona y demás. ¿Nos jode el Volcarona? Seguramente, no lo sé. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que está el Articuno aquí. Y tiene mucho que decir. Está el Articuno, gente. Con el Arcanine. ¡Hay un Dragapult! ¡No te puedo! Por favor, ponedme esto ahora mismo en pantalla. Quiero ver a Dragapult, porfa. Full fan service, loco. A ver qué lleva. Choice Band. Y ida y vuelta. Tera Fantasma. ¿Por qué no lo puedo ver? Okay. Phantom Force. Los dardos, Tera Blast y ida y vuelta. Vale. Mola. Dragapult Enjoyer. Dragapult Enjoyer, weón. Hay un Trick Room por aquí. Hay el Smeargle este, ¿cómo se llame? Se llama el Smeargle este. A ver si hay algo por aquí. Buscando cosas poco convencionales. Esto es como el que va al rastrillo, ¿no? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Una antigüedad, algo fuera de lo común. Porque no veas tú. Estoy del puto gato, el panda y su puta madre. ¡Boh! ¡Qué locura! Vale. Lo de que Alex acabe el último. Hay cositas, rondas que es. Hay cositas, o sea, podemos encontrar algo accesible para el día de hoy, Hay dos Davides. Ah, que hay dos Davides. ¿Que he troleado o qué? ¿Cómo que hay dos Davides? Davide Carrer, no. Davide Catuccino es. Ah, que hay muchos David. ¿Davide cuántos hay? 7 Davides. ¿Qué cojones 7 Davides? La puta madre. ¿Quién es el cautiricho este? La puta madre. Ah, hostias. El Dondozo y demás, vale. Vaya troleada. Davide y vencerás. Eric está fuera, no. Está dentro del evento. Está ahí con los chavales. Eso sí, lo han descalificado. Dondozo en Tay, loco, ya.
David, y vencerás. We got the giveaways going on, and you want to make sure you can get it while you can. This is actually the Iron Hands that Marco Silva used at LAIC to be taking down Thiago in that grand finals there. And honestly, the Iron Hands put in the ultimate amount of work. There was actually really no way around. El Dondozo sin el Tasurugi es caca, no es igual de OP. No, no es igual de OP, no, pero es distinto, hace su función, es otro rollo. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Siguiente rondita, etcétera. Bueno, porque es cuando quiera terminar. Vale, no le apetece, no le sale de los cojones. Muy bien. Estos son los que quedan. Hoy debería ir un poquito más rápido, quizá, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Sí, yo creo que debería ir un pelín más rápido. ¿Cuántas rondas son hoy? Son 5 y el mejor de 8. O sea, el mejor de 8 y el top 8, ¿sabes? Pero la final no se juega hoy, ¿vale? Sí, hoy debería ir un poquito más rápido. Entonces habrá que ver. ¿Quién es Víctor Medina? Pues es Torbip. Es Torbip. ¿De dónde ha sacado el 10-0? Pues de sus santos huevos. ¿Te nerfearon para ver a Pokeales? No ha habido... me han dicho que los que organizan este torneo no son los de Victory Road. Y no hacen votaciones ni nada, ¿sabes? Son 6, lo puso Alex en Twitter ya. 6 rondas solo hoy. ¿Y el top 8 cómo va? ¿O el top 8 es mañana? Igual es mañana, Mañana hay que ganar 4 de 6 rondas para competir. 4 de 6. Pero entonces, ¿cuántas rondas son hoy? Son 6 y el top 8. O es mañana el top 8. Tiene sentido que sea mañana, ¿no? 6 más cuartos y semis. O es mañana. Son 8 y top 6. ¡Cállate! Bueno, que os den por culo. Luego lo pregunto y lo miro bien. Pero si no lo veas. 6 rondas, cuartos y semis. Vale, hoy nos dan las 1000 otra vez, ¿no? O sea, hoy se viene otra puta fumada, ¿no? Espera. No sé si voy a estar para la ley, la verdad. Está complicado. Está complicadete. A lo mejor iría más rápido hoy si el que hubiese pasado no fuese Pokeales, pisahuevos. Efectivamente. Razón tienes. Quedan todavía unos por jugar, También pensad que acabamos de ver una partida 2-0. O sea, se están terminando. Quiero decir, han terminado los que han hecho un 2-0, ¿sabes? Espero que sigas así disfrutando con los Pokemitos, como en el año 1320. Mirad esto. Mirad esto, tú. Que no me había dado cuenta, Ha subido Goldengo. Ayer Goldengo no estaba en el top. Ahora ya sí. En el día 2 me refiero. ¿Quién ha bajado? ¿Quién ha salido de aquí? Hay alguien que ha tenido que salir del top, que estaba ayer. La jirafa, efectivamente. Ha salido la jirafa que estaba con 16 y poco y ha entrado Goldengo. Nada, al final del día la jirafa se ha traído también para hacer un poco de counter a los fake out. Y le han dado una hostia por todos lados. Es muy pesado ese combo, O sea, el combo de... Cuando puedes ciclar el mono... Es que el mono, ¿vale? Y el mono, o sea, el Incineroar y el mono y el Rillaboom se compenetran de puta madre. Es en plan, lo que le jode a uno, al otro, el otro se protege. En plan, te meto agua, saco la planta. Te meto fuego, saco el de fuego. ¿Sabes? O sea, va bien. Y mete el campo, te meto fake out, ¿sabes? O sea, puedes ciclarlos de muchas maneras, Y luego aparte, que si se te envenena te pega una hostia el mono que te empapela, El Incineroar no se lleva tan de daño, pero el mono sí. Mete mucho con el Woodenhaber ese, como se llame. Entonces, claro, sacas al Incineroar, te meto fake out, te meto parting shot, vuelve a salir el mono, pongo el campo, te meto fake out, te pego una hostia o ida y vuelta, no sé qué. Le he dado por culo, qué pereza. Para pesado el Clefairy con el follow me. Sí, el dandy de pueblo planeta, qué pesadilla.
they're doing, and I'm having so much fun watching you. But being out on the field, it's just a different experience, and to have that insight now. First of all, I had Vamos a ver cómo van estos cabrones. De momento nada, De momento, bueno, reita esto. Dale F5, que ya empezó. ¿Qué estás hablando, niño? ¿F5 de qué estás hablando? Facian, ¿qué dices? Aquí falta gente, hombre. ¿En qué página ves los resultados en tiempo real? Ahí arriba la tienes fijada, loquete. ¿Cómo va Alex? Pues 8-1 y esperando ahora el resultado de la siguiente. ¿Te gustaría que tuviese equipo en Pokémon Unite? La verdad es que me da igual un poco. ¿A Alex le pagan por tiempo en cada partido? Puede ser. ¿Eri ya no está? No. Buenos días, esperemos hoy Alex pueda llegar lejos. Vamos a ver qué tal, estamos pendientes de su partida ahora mismo y de empezar la siguiente también. En Pokérata si le pillas está de su rival, lo sé, ya lo hemos visto. El equipo de Alex, hostia, lo tenía de por aquí. Tendría que hacer un este. A ver, lo podéis ver aquí el equipo, de hecho, aquí podéis ver todos los equipos, gente. Ya está, de todo el mundo. Es lo que me mola de esa página del día 2. La de info que mete, ¿sabes? Give a letter of the alphabet. Rosemary and I are going to have 30 seconds to write down as many Pokemon as we can think of that begin with that. Ha perdido. Only unique answers. Hostia puta, lo que me faltó. Joder. No, empieza esto bien, Empieza esto bien, me da pereza. Uf. Ha perdido, tú. Joder. La madre de parió. Una más y está fuera. Sergio, me acabo de pasar el minijuego. Una más o está fuera, ¿Quieres jugar tú al minijuego ¿No? de enviarme Bueno, espérate, besito? hoy, un momento, espérate. No, espera. Tiene que ganar 4 de 6. Es una ronda más. Puede que todavía no. ¿O no? Claro, espérate, que es una ronda más, Aún hay chance. Aún hay chance. Con un 12-3 puede pasar. ¿No? Es que es una más, no es como... Es una ronda más, 12-3 es el límite. Vale, estamos dentro todavía, Incluso perdiendo una más, hostias, tiene chance, Me gusta más que haya chance. Pero es complicado. No, a ver, él le puso ayer que tiene que ganar 4 de 6 rondas. Entonces doy por hecho que... ¿Sabes? Veremos. Vale. Vamos a ver, porque esto debería empezar... A ver, ¿cuándo quedan esos partidos? Ya está la siguiente ronda, La 11, de puta madre. Hoy creo que va a ir un poquito más rápido, gente. Vamos a ver. Torby va 10-0. Está intratable. Vamos a ver dónde está Jacob contra Alex. Vamos a ver a quién ponen ahora, No, hay muchos partidazos. A ver, hoy ya es todo nivel de la polla. Hoy ya no hay historia, ¿sabes? Así que bueno. Vale, lo bueno de esto que... debería empezar relativamente ya, en breves. Aurelín contra un español y 2 españoles enfrentándose. Vamos a ver qué tal. Por porcentaje allí iba el primero de los 7-1, así que es muy probable que perdiendo otra sea el que pase. Vamos a ver qué tal, no pensemos en eso. Hay que hacerse un 12-3. Por ahí. No, pero 12-4 te puede... 12-4 puedes hacerte. Son 16 rondas en total. No son 16, gente. Son 15, ¿no? O sea, hoy en total son... Vamos a ver. Son 6 rondas hoy. Claro, son 15 en total. O sea, con un 12-3 se supone que pasa. Bueno, ayer puse un tuit diciendo que tenía que ganar 4 de 6. Veremos.
Yeah, thanks for helping me. Rapidash, nice. There you go. Rapidash, 5 seconds. One more. ¿Se mueve la pelea de ese que ni fue en algún lado? No. Roserade. Nice, good job. Oh, that was in the nick of time. No. Okay, that's very good. So we had 8 Pokemon there, trainers. How did you do? 30 seconds. What's silly is like with more than 30 seconds, I'm now thinking of like, well, there's Roselia, Oh, Rabbit. yeah, exactly. No, so many, but it's all about that quick thinking. It's pretty good, though. I'm proud of us. Let us know how you did in the comments. Let us know on Twitch or on YouTube. Or use Vamos a ver ahora los enfrentamientos y quién juega. Lo bueno es eso, que esto tiene que ir mucho más rápido. Llevo de directo 50 minutos, se ha jugado ya una ronda y ya hay pairing de la siguiente y tal, o sea... Piensa que hoy son poquita gente, ¿sabes? No llegan ni a 100 personas. Ayer eran 1000. Que por cojones iba a alargar, ¿sabes? Con 12 te depende de la resistencia. Es médico el pavo, ¿no? Vaya mierdón de letra. O sea, ¿en serio? Hay que haga la madre de parió. Bueno, va, chicos. Estamos esperando la siguiente ronda. Hoy va... Bueno, va que no es poco, ¿no? Ayer estuvo infumable. Ayer estuvimos pues 11 horas, Pero bueno, es lo que te digo, es que 1000 personas es lo que hay. Hoy son 80 y pocas, creo. Así que vamos a ver qué tal. Ayer perdió con un 9-0, entonces tenía resistencia perfecta. Y ahora perdió contra un 9-1 que tiene buena. Ya, por resistencia podría pasar, ¿no, gente? Vamos a ver qué tal. Fola no ha pasado, ¿no? Estamos pendientes de los enfrentamientos. Ahora ya tenemos aquí un poco todo, ¿sabes? No way, yeah. I've been to Liverpool twice, which was this year and the year after. And then I've been to EUIC. I went to Curitiba to ¿Cómo ha quedado Torby? Va 10-0. La verdad es que tiene muchas papeletas para llevarse el torneo, sinceramente. Last year was Vancouver in Canada. So I've actually never done one in the United States. I guess Canada is... Pero bueno, luego ya veremos, ¿no? Que luego ya a semis y pierdes y es lo que hay, ¿no? Veremos. También hay bastantes italianos por ahí que están intratables, El Aras este que ayer ganó, bueno, ha perdido contra él. Pero hay gente muy buena. De hecho, ¿cuántos italianos hay en el top, loco? Hay bastantes, voy a mirarlo. Ah, no puedo filtrarlo aquí. Salen los totales, ¿no? Pero hay bastantes, sí. He hecho el pastel por si quieres actualizar el comando. Luismi, gracias, pero no hace falta, loquete. La gente ya tiene aquí todos los equipos están aquí ya en el día 2, ¿sabes? Aquí lo tienes. Mira, que te cuento. Nada de pavila. Y Serpi. Bueno, Serpi perdió. Grande. Siguiente ronda, empieza ya, Mira, ayer ponían 5 minutos, ahora te ponen 2,5. No bad at all. 18 italianos en el día 2, qué locura, Bastantes, ¿Por qué me vetan? Porque eres un retrasado mental, básicamente. Te he metido 30 segundos, imagínate lo gilipollas que eres, que te lo estoy contestando. O sea, una más y te vas a tomar por culo. Eres gilipollas, es lo que eres. Y te he metido 30 segundos simplemente para borrarte el comentario. ¿Es Pokémon el eSport que mejor se lo da a los italianos? Sí. A ver, yo creo que los italianos son tier S, ¿sabes? Japón, Italia, España, Estados Unidos, obviamente, son yo creo los mejores del mundo. Luego, a ver, luego lo típico, puede haber un alemán que sea Jesucristo, alguien en específico, pero en general también, ¿no? También es que en España hay mucho player, ¿sabes? Y hay bastante nivel. Los equipos te lo paso por aquí. Aquí está.
Hostias, qué guapa cinemática, que vimos ayer 50 veces. Vale, pues vamos a ver, 40 segunditos, vamos a ver la siguiente rondita. Ahora ya mola porque es... Bueno, todo players top, ¿no? A ver, 1 hora. A ver, si en hora y media se juegan 2 rondas, esto va bien, ¿eh? Es que piensa que hoy se tienen que jugar muchas cosas también. Ya podrían ver un nuevo juego de Pokémon así, ojalá. La verdad que sí. No estaría mal, ¿eh? Qué hija tengo porque vuelan Mega Evolución a competitivo. Igual no vuelven, pero yo también. Molaría mucho, ¿verdad? Vamos a ver quién juega ahora, gente. Vamos a ver qué tal. No hay votaciones ya, bueno, ya no. Me dijisteis que era por lo de Victory Road, ¿no? Depende, hay varios como organizadores de los torneos. Y los de Victory Road sí que hacen lo de las votaciones. Pero esta gente no. Los brackets los tenéis por ahí, arriba los tienes. Ahí está fijado lo que te... Puso ayer que podía perder 2, ¿no? Eso es. Y ya ha perdido 1. Así que cuidado. Buenos días, señor Knekro. Hola. Buenas a todos los que entráis. Día duro hoy, aquí a las 11 de la mañana. Estel no hay hoy. Bueno, sí que hay, lo tenéis ahí arriba, ¿no? Pues el Estel Impostor, lo típica. Se ha jugado ya la primera ronda. La segunda va a empezar 3 minutos, yo creo. Yeah, like one of the Pokemon that we even saw yesterday, which unfortunately I think did take that round 1 loss, but we will talk about it just a smidge, is when we looked at that. Si pierdo la temprano, continúa hasta el final, hasta que empiece la LEC. Hombre, si por lo que sea pierde 2 seguidas y está fuera, irá me voy a la puta LEC, obviamente. Claro. Es modo radio. ¿Cómo va a ser modo radio? ¿Tú que estás viendo aquí en la puta pantalla? ¿Esto es una radio o qué? Dios de mi vida. Me parió. Me gusta este formato, puedo dormir entre partidas. Ya, o sea, yo he dormido y fatal. Ayer me acosté a las 12. Me he levantado a las 3:44. Me he vuelto a dormir a las 7 o por ahí. Y me he levantado a las 8:30. Joder, duro. Hombre, es que he visto el reloj. He visto 3:44 y digo, no me jodas. Los ojos como platos tenía, me he pelado. And it's great to be able to capture those memories. You know, some people are filming them as well, and who knows, you might see them out there on social media someday. 100%. I have a couple videos from Worlds from the side screens that I managed to get, and it's really cool to have more than just that one match, because of course there are so many wonderful matches that happen on any given point. You want to make sure you can catch them all. Eso porque no estás acostumbrado a vivir tan pronto. Sí, seguramente. Pero también te digo que estaba reventado, ¿eh? But hopefully you are enjoying the show. We've definitely been enjoying seeing you interact with the broadcast. Hopefully you've got your giveaway. Vamos a ver qué tal. ¿Me vas a poner los enfrentamientos? Cuando salgan es que ya están sentados y empezarán en breve. Lo bueno que ya se tiene que estar jugando, ¿eh? Lo bueno que los que están sentados tardan más, entonces bueno. Así que bien. Just the event itself and like everything out there. There's a whole activity area out there in the hall as well. Like they make it worth your while. Yes, and all the amazing staff as well really do help with things like the Pokemon Play. ¿Quién toca? Pues lo vamos a ver a continuación, gente. Epic conquest today as well. They're on hand to make their experience as magical as possible. Of course, for those that have been pushing their way through the competition, maybe don't get to experience quite as much as the spectators here because they're too busy. Hoy vamos a guardar un poco de las energías, que ayer fue un día peculiar. Vale, aquí tenemos, bueno. Vamos a ver qué equipos tienen. Alberto Lara contra Wolfies God también, pero bueno. Y James es muy bueno.
Wolfie ha ganado, ¿eh? Este cabrón se va a meter en top 8 ¿o qué? 8-2. Pero ves, la victoria de ayer, el pasar con un 8-1 significa mucho. Si llega a pasar con un 7-2, ahora mismo estaría fuera. Tú imagínate, si se hace ayer un 7-2, pierde la primera y está fuera. Ahora ya, o está no fuera, pero bastante posibilidades. Ahora por lo menos, quieras que no, estamos ahí. Lo de que no pongan a Torbi yendo 10-0, ¿qué es? Bueno, a ver, piensa que Torbi salió ayer en streaming. No suelen repetir a gente. Que yo haya visto, no repiten a gente. Nunca. A no ser que ya sea el top 8, ¿entendéis? Entonces Torbi salió ayer, Wolfie salió ayer, Alex salió ayer. Hoy, gente nueva. Mañana, o sea, mañana. Luego con el top 8 ahí ya la cosa cambia. Pero bueno, me parece bien también, ¿sabes? Veremos. No se ha jugado ningún game, se ha jugado una partida. Hoy pueden repetir. Pueden repetir, sí, claro. En el top 8 100%, ¿sabes? Claro, top 8 sí. Votación de la comunidad no creo que haya. No creo. Sí que repiten creo de un día para otro, o al menos así los regionales. Bueno, puede ser, chicos. Yo la verdad es que los que he visto no, pues será casualidad simplemente, ¿sabes? Ayer pasó a streaming Alex, sí, y perdió como siempre. No ha ganado en streaming este año, creo. El cabrón. Claro, en el top 8 sí, claro, ahí sí. Vale, en cuanto se quite esto ya deberían estar sentados y empezar. Ah, ganó la primera en streaming, después de eso la mufada histórica de hecho, ¿eh? ¿Se pone nervioso? Nah, chicos, simplemente yo que sé, es casualidad, gente. No tiene más, o sea. O puede que se ponga nervioso, no lo sé, no lo sé. Gastrodon, I think this just holds it holds a little bit like, oh wow factor. Do you remember the Nidaking at OCIC finals once upon a time? Once upon a time. El tío contra el que juega ya era muy bueno. Ya, bueno. Ya, la verdad es que ya la gente es muy... Hay mucho nivel en Pokémon en general, ¿eh? Porque mucha gente, ayer me sorprendía la peña, que sé que no es a mala ni nada, ¿no? Pero la gente se sorprendía de qué ha pasado con... O sea, la gente decía, ¿qué le ha pasado a Eric? A ver, no ha pasado nada, o sea, simplemente... La gente es que es buena también, ¿sabes? Te pegas contra Wolfie o te pegas contra el otro, tal. Hay mucho nivel, ¿sabes? Entonces no siempre vas a hacer un día 2 y tal. Pero bueno, complicado. El otro, bueno, igual RNG. Ahora, hay de todo. Hay un poco de todo, ¿no? Ya sabes cómo funciona esto. Se nota que es un internacional, desde las primeras rondas es jodido. Ya, no, el internacional hay un nivel histórico. Hay un componente de suerte para tanta gente, claro. Para ti, ¿quién es el mejor actualmente? No podría elegir a nadie. O sea, de momento han ganado, o sea, no sé si hay alguien que haya ganado a lo mejor varios regionales este año o lo que sea, o muchos torneos. Hay gente muy buena en general. Una pregunta, ¿no se puede tener un emate de Koi en el canal? Sí, hay alguno por ahí. De hecho, el campeón del mundo ayer lo eliminaron muy pronto, ¿eh? Pero muy pronto al japonés, ¿eh? Es una movida, ¿eh? Vienes de campeón del mundo y en tercera ronda está fuera. No en tercera, pero creo que se hizo un 3-3 o una movida y se fue, ¿no? O algo de eso. No es que se fuese, pero vamos. Empate. Mira, aquí tenemos, a ver. ¡Hostias! ¿Y este bicho, loco? No lo he visto yo en Competi desde hace un montón de tiempo, ¿eh? El gonorreíta ese. Hostias, Stefan, ¿eh? ¿Tú también vas a dar por culo con la pelota? ¿Con el dandy? Se viene el dandy, ¿eh?
Sí, sí, con el chestnut, loco. Me sorprende. Se viene servidito, Joder. O sea, 55%, Qué locura. Bueno, también el frío polar tenía un 35 y nos reíamos aquí todos, ¡Frío polar! ¡Ah! Se lo ha metido. Hostia, yo no me reiría. Mira, 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 aquí está. Hostia, mira, mira el dandy. ¡Oh, puta! Espera tú. ¡Hostia! El Clefairy además. Tú, que el Clefairy tiene 330 o algo de eso, ¿no? ¿Cuánto tiene ese bicho de stats? Muy pocos. 323 tiene de stat, Qué putísima aberración de bicho. El problema... Bueno, el problema... Que tiene los stats relativamente bien... O sea... Están bien, bien distribuidos. O sea, 323, esto es una puta mierda. Para que te hagas una idea, un legendario tiene 580. ¿Sabes lo que digo? Lo que pasa es que está bien distribuido. De defensa especial no está... A ver, no está mal, quiero decir, esto es una puta mierda. Pero le metes el Eviolite, que te bufa bastante, ¿sabes? Y lo hace súper tanque. Todos los EVs y los IVs van para allá. O sea, eres lo más tanque del mundo, la pelota. Tú, el chestnut este, Mira, mira, mira. Bulletproof. Drain Punch. Hostia, va con el... Con el tambor, ¿no? Vamos a ver qué tal. Este equipo está gracioso. 680 los legendarios. Depende que legendarios, claro, sí. Depende cuál. Depende que legendario, ¿no? Tienes legendarios como el Okidogi con 555 y luego tienes otros de 680. Bueno, pero ya me habéis entendido. Con 12 Winsenters al top, en principio creo que sí, hay una ronda más aquí. ¿Con qué equipo vamos, gente? Con este, ¿no? Con el Chesnaug. Soldaditos de Chesney. Locura. ¿Por qué elegiría a Chesnaug en vez de Rillaboom? Hombre, porque lo que te proporciona es totalmente distinto, ¿no? De hecho, hasta se compenetran, fíjate. Aunque sean del mismo... No typing, pero bueno, es planta también. Pero pones el este... ¿Qué tera tenía el Chesnaug? Lo que pasa es que con Clefairy lo puedes sacar. Ah, mira, que lleva un peluche del bicho ese, la va de varió. ¿Qué stats tiene este? 530 por ahí. ¿O cuánto tiene? 480, a ver. 530. Es lo típico de un starter, ¿no? Tiene mucha defensa. Mucha defensa y bastante ataque. ¿Qué ha tirado un Nasty Plot? No lo he visto, Joder, muy rápido está jugando, niño. Okay. Goldengo a mí me flipa. De esta generación, el Goldengo es el más chulo de todos. De diseño puede ser, ¿no? ¿Cuál creéis que es el diseño más guapo? Goldengo es uno de ellos, sin duda. Ah, bueno. Claro, claro, no. Los de la armadura. A mí me gusta más el Cerulje que el Amarouch. Sí, los de la armadura son Goth y este también. Ogerpon mola, pero... Sí, bueno, hay muchos en verdad, En verdad esta generación está guapa, Quizá mejor que la anterior, en cuanto a diseños. Yo del anterior, de diseño guapo, recuerdo a Dragapult, imagínate. Fake out, boom. Nasty Plot. ¡Hostia! No, mucho cuidado, Cuidado, ñam, 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 ñam. El Chestnut Shiny es más feo que una sepia. A ver qué hace aquí,
Kaiten es el del Goldengo, gente. Mucho cuidado porque está súper hinchado ahora ese tío, Y tela de fuego. ¿Sabes? Making rain moquetes. Ah, el ref metálico lleva. Sí, pero... A ver, el Making rain ahora mismo le va a pegar al otro. Se lo va a leer, no sé por qué se lo va a marcar ese tío. ¡Drive Pando! A tu casa, me pongo full vida. Venga. Es que se ha echado... Va con tambor, A ver cómo te bajas a ese tío, Ya puedes espabilar, Te lo digo en serio. Está jodido, Tú, que el Chestnut este está loco, Que alguien le pare. Mira, es el peluche ahí en la mesa. Bueno, Gerpón de agua. Ya, pero es que el Gerpón de agua te lo va a one-shotear. Te va a meter planta con stab y te va a matar. Es que da igual, o sea. Otro nasty plot, Quiere hacer la épica. Si es que no tiene que pegar al Goldengo porque no es una amenaza. Claro. Efectivamente. Si le lee esto, es el puto amo, Vamos a ver si le lee esto. A ver, tampoco es tan complicado leérselo, Acabas de tirar Protect con el otro. Si se la lees el puto amo, Porque el otro le mata, yo creo, de una. A lo mejor. Con el garrote. Mira, dice que sí, se lo ha leído. ¿O no? Ah, no, doble. Vaya. Nasty plot. Pues te ha metido un nasty plot ahí gratis. No es mala esa, Ese nasty plot no es malo. El tema que ahora el monete te va a meter un poquito de presión al este. Va a tirar el Make It Rain igualmente, Y cambia. Making Rain con un +2, Y con el red metálico. Es una buena hostia, Veremos cuánto le quita. Fake out, pum. Es una buena hostia. Es un ostión, Vale, vale. Muy buena hostia. ¿Qué tiene el otro de cuarto? Porque ahora puedes meter Follow Me. Puedes meter Follow Me y puedes meter otro Make It Rain, Lo que pasa es que el Make It Rain este no es de +2, es de +1. Pero sigue pegando mucho, En +6 solo le quita eso. Gente, el Clefairy es una piedra. ¿Vale? El Clefairy es una piedra. Es una piedra, no es coña, O sea, este bicho tendrá de defensa lo más grande. Con el Eviolite y tal, es una locura, es en serio, La pelota esta no veas. Piensa que no es muy eficaz. Que, a ver, tiene su +6. Pero que es el Clefairy es una puta fumada. En serio, la puta pelota esa. Bueno, +5 o lo que sea. Sí, está en +5 porque tenía un -1, ¿no? Pero bueno, que igualmente no lo mata con un +6. Aquí la cosa es con el Clefairy, ¿qué va a hacer? Follow Me. ¿Quién lo mata? De una. Vamos a verlo. Make It Rain. Shadow Boldo. Shadow Ball y cambia, a ver. No está mal aquí el otro, Pues no es mala, Joder, están jugando de locos, tú. Vaya rondón,
Yeah, great pivot though for Matthias though, being able to throw the Intimidate down against the opposing Ogerpon and make sure a Pokemon that comes in isn't going to worry about that Make It Rain. Instead, it's going to be the Shadow Ball. Lo tanquea bien. Not ¡Hostia puta! Crítico, loco. did help with that. And the critical thing here Barbaridad. stops the special attack being dropped by another Make It Rain. Cuando lo ha quitado me he rayado, digo, hostia, ¿cómo lo ha quitado tanto, tú? Está bueno el game, es un partidón este. No para de cambiar todo el rato, ¿eh? Buenos días, padre. ¿Me mandas un besito? Un saludito. Gracias, cara sonriente. Weón. El Inci es más rápido que el Goldengo este, gente. I think the way Stefan is playing this, switching the Clefairy in at the right moments and then targeting down the Incineroar, he's kind of leaving the Chestnut alone. Lo vuelve a cambiar. Maybe deal with that a bit later on. Instead, utilizing Clefairy and Goldengo to play around it and try and KO the partner Pokemon. Urshifu joining the field. Will it get in safely? That is the question. Goldengo is still yet to move. Ogerpon preserving itself to be able to deal with that Chestnut. Does just go for the spiky shield. That was the Grassy Glide attempt into the Ogerpon at this point. It was the only Pokemon that was protecting though, and that's just going to be a little bit. Ha intentado meterle el ataque con prioridad. Make it rain. Toma por culo. Goldengo está neutro ahora. La carrera que está pegando el Goldengo es histórica, ¿eh? No, el Stefan está jugando de locos, ¿eh? Los dos están jugando muy bien, ¿eh? Realmente. Están jugando que flipas, ¿eh? Ayer me ganó el de Chernow 2-1. Con todo su juego se hizo tambor delante de un town mío. Juega bien. ¿Qué me pasa, Folita, lo que te? Qué cabrón ese tío, ¿eh? Buah, el Chernow lo ha liado en turno. En el primer turno. Lo que pasa es que Stefan lo está jugando bien, el cabrón, ¿eh? Y el puto Clefairy, la que nos lió a nosotros ayer con el dormir de los cojones. Lo que aguanta ese tío, tiene que tener mucha defensa, ¿eh? La puta pelota cósmica, tú. Sí, Goldengo está más 2 todavía. Se tiró 2 Nasty Plot, pensaba que era 1, eran 2. Ah, ya te limpia. Decía con el red metálico, que eso está todo estudiado. Te pega unas hostias, te empapela, tú. Se ha swipeado todo el equipo, el Goldengo. Qué locura. Pero es que la ha cubierto muy bien y lo ha jugado bien. Metía amenaza con otro, se va cubriendo. Ojo de puta madre, vaya rondón. La habilidad del Cliff te da por culo. No, es que el Clefairy, es buen bicho, loco. Está bien, hemos visto ya varios en el torneo. Vamos a ver cómo van estos, a ver. ¿He hecho un vistazo? Estoy echando un vistacito, a ver. De momento no ha terminado nadie. ¿Está mejor el 3? Sí. Sí, así es. Sí, va con Free and Ward. Tu aliado como un 25% menos, creo que era. Alex 8-2 y Reopasser por durmiendo estará. A ver, es lo que tiene el Goldengo. El Goldengo, si buscas el momento adecuado y metes un Nasty Plot, ¿sabes? Entre algún cambio, alguna cosita, se complica. Es una win condition muy buena, ¿sabes? Si no puedes castigar el Nasty Plot de ninguna manera y te sale medio gratis, es la hostia. Y más este, que va con el red metálico ese de los cojones y el Make It Rain te revienta. Alex ha ganado la primera partida de esta ronda, God. Sí, Goldengo en el día 2 ha subido mucho. Está con un 16%. En el día 1 era la jirafa el que tenía ese 16%. Se veía un poquito más. Pero la jirafa parece ser que no ha sido suficiente para hacer counter a la dupla de Inci y Rillaboom, ¿no? Así que bueno. Así que a ver qué tal. Pero esta me ha gustado esta ronda mucho, ¿eh? Ahora ya todas las partidas van a estar muy guapas, la verdad. A ver cómo van los del Lolete, que sé que se está jugando. Entonces uno Genji. A ver, Alex puso que podía perder 2 rondas.
En un regional con 3 debería estar más o menos fuera. Pero aquí hay una ronda más. No son 5, son 6. Lo que puse ayer. Entonces tiene que ganar 4 de 6, pone. Vamos a ver aquí, mira. Va con el monete. Cuidado esta dupla, Vamos a ver qué tal. Ahora lo mismo. Tera de fuego. Cambiará. Oh, es que tela de fuego y eso no está mal. Pero claro, aquí la cosa es que tú haces tela de fuego, te tiras el tambor. ¿Qué ocurre? Que te vas a comer un nasty plot de manual, claro. Ese es el tema. Vamos a ver si hacen algo distinto. A ver qué tiene la back. Ha cambiado, Tiene el genio, me ha parecido verlo por ahí. El Tornadus era, ¿no? Nasty. The question is, do you want to go for this nasty plot? Start rolling through the rage with this golden go. Terrestrialization is straight out of the bat for our trainers, and it is going to be that chestnut once again dropping typing that would make it weak to those flare blitzes, and instead going to the defensive fire mode instead. Yeah, even though, hey, we got to see that it was slowly but surely dealt with the make it rains. You want to make sure that you're not going to be taking that damage to start. Nasty plot from the golden go is Incineroar. Vamos a ver. Similar a lo de antes, pero ahora está el monete por ahí. Pom, 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 pom. Claro, aquí el turno ha sido similar. Luego le metió Drain Punch al otro, luego ansoteó. O sea, el Goldengo me encanta. Goldengo, el Pokémon más caro en el Go. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en Pokémon Go? Se va a meter otro Nasty Plot en la cara, Cuidado con esto, Cuidado con esto, es greedy, pero cuidado, No, aparte tiene el genio en la back. Con Tailwind y tal también. Aunque en verdad el Goldengo es más rápido que el otro. Eso no creo que le genere un problema. Pero sí que puede ser más rápido que cualquier otro. Claro, aquí lo tienes. ¡Hostia! Va a focusarle con los dos. Lo mata, Lo va a matar, Es que no puedes dejar esto. O sea, efectivamente. ¡Oh! Una polla. Se queda a 40. Se queda a 40. Y aún así no lo mata tampoco. Porque el mono sí que es más rápido que él. Bueno, no es más rápido, ¿no? Porque ahora con el Tornadus. A ver qué hace con el Tornadus, Claro, que el Galliglide la ha metido con un más 5. La ha metido. O sea que el ataque de prioridad es buen combate. Ha cambiado la película ahora con el Rillaboom. Gracias al campo, ¿sabes? También. Va a meter Make It Rain. A ver qué ocurre aquí. Sí, pero espérate un momento porque como te puede salir caro. A ver qué hace. Vale. Pues muerto el Goldengo. Es que no puedes dejar que, o sea, doble Nasty Plot te va a ganar. Tienes que castigarlo. Ha sido súper greedy por su parte. El segundo. Bueno, encima también. Que todo suma. ¿Sabes? Todo suma. Ha fallado el ataque, no está mal. Y ahora el Incineroar. Doble Inci. Hay fakeados por ahí. La cosa es cómo te bajas al Chestnut ahora, de fuego. Ese es el tema. Encima tiene Drain Punch, tiene Sustain. Tacleada de manual, ¿no? Tiene Lando en la back, ¿no? No he visto el cuarto. Si es el Lando, tiene chance. Tú fíjate, se pone full. Drain Punch yet again, one hit KO into the Incineroar, getting all of that valuable HP back.
A ver Matthew que tiene de cuarto, ¿no? Joder, con el puto Chesnau la que está liando, tú. Sí, a ver, el Nasty la ha jodido. También te digo que si le metes el segundo y no lo castiga, ganas. Literal. Te hace la de antes, pero bueno. Tera Poison. El Drain Punch te lo pasas por los cojones, entre comillas. Sigues teniendo un más 5. Vas a pegar una buena hostia, obviamente. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, en verdad es divertido ver estas compos. Porque si no es lo de siempre todo el rato. ¿Cuál es el último movimiento del Chesnau? Tenía Drain Punch, tenía el Speak Shield, el Glassing Slice ese y cuál era el otro, no me acuerdo, gente. Se ha cubierto. Ah, el tambor, claro, efectivamente, tambor, coño. Bueno, leída aquí un poquito, ¿no? Protect. Y a ver qué hace este. Puede que haga party y no le pega directamente. Bueno. Algo es algo. Todo depende de lo que tenga Matthew en la back. Porque el Lando pega como un puto camión, ¿eh? Cambia el Lince, a ver. Al Rillaboom. Vuelve a meter la cacharra. Vale, bien jugado por esa parte. Tiene acceso al fake out. ¡Qué hostión, loco! ¡Boh! ¡Qué puta barbaridad! Al Chesnau no le pega. La cosa es, aquí lo mata, ¿no? Vale. Sí, pero el otro ahora mismo está jodidillo. Está a tiro de fake out. Tiene protect también. Qué hostia la ha metido, ¿eh? Urshifu. El puto Urshifu, ¿cómo no? Sí, pero doble fake out no te la puedes... O sea, no puedes hacer doble fake out, es una troleada. Doble fake out es troleada. Te mete un protect y te pega una humillada histórica. Te mete el otro este, te baja la velocidad. ¿Qué va? No te puedo jugar a eso. ¡Oh! Vale. Es mucho más safe el Urshifu. No te puedes proteger porque te va a matar. Tienes que pegar por cojones, te vas a morir. Bien jugado, Matthew. La verdad, me gusta esta partida mucho también. Mira, mira, tú fíjate. Lo que pega ese tío también, tú. ¡Boh! Es que también estamos también muy acostumbrados a ver a estos bichos hacer un rol más de support, ¿no? Que si el clima, que si no sé qué, tal. Pero no deja de ser un puto legendario con unos stats de puta madre. El Tornadus este, que pega, ¿eh? Este tío pega. Que tiene 100 de ataque y 110 de ataque especial. O sea, tiene 580 de stats, el hijo puta. Sí, la gente lo lleva bulk y tal, pero pega como un camión. De hecho, mira lo que lleva. Te lleva el Rocky Helmet, ¿sabes? Más a mi favor, pero... Que son bichos que, bueno... es un poco como el monete también. No, el monete, fake out, no sé qué tal. Sí, sí, Wooden Hammer y al cajón. Yeah, this can be a little risky actually. If Rillaboom's not able to get the KO onto this, the Tornado's able to get the knockout on Rillaboom. That could have been a close call, getting it down onto the Incineroar as well. No, si aún gana. ¿Cuánta vida tiene el Urshifu? Te ha tocado, ¿eh? No, espérate que el Rocky Helmet...
Espérate que... Ya, fake out, ¿no? Pero espérate, que igualmente... Qué asco me da este bicho, mira, tiene una cara de gilipollas histórica. ¡Ha ganado Alex! ¡Qué grande! ¿Qué pasa, Folita? ¿Estás en casa ya o qué? Camino rápido, ¿no? And that is going to be Rocky Helmet recoil, and I don't know if it's going to be doing enough to make that difference going on. It's not. Number 2, this is going to be the self KO for the Ha ganado. Rocky Helmet reigning. El buen Rocky Helmet. Estaba full vida lo que hay. ¡Qué grande! Torbiz ha perdido. Bueno, a ver, más 10-0 el cabrón. Padre, perdón por el off topic, pero ¿los diamantes de LAF los gasto en tiradas? Gracias, loquete. Sí, claro, gástalos. Gástalos en la bala. F Torbi, la gente. Torbi Salle, joder, va 10-0, de chill. Legendario, siempre roto. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? El Rocky Helmet Difference. Me gusta mucho ese bicho. Además es que tiene... Es bastante versátil a la hora de buildeártelo, ¿sabes? Le puedo llevar el Rocky Helmet. Mira, en esta situación te ha ganado la partida. Lo puedo llevar con el SAS. Hay gente que lo lleva con el SAS. Hay gente que lo lleva con la Cloak, para que no se pueda comer el fake out. Bueno, en este caso el Rocky Helmet hizo su función, ¿no? That's tricky because I'm thinking back to the Incineroar fake out into it, and you know that the Surging Strikes isn't going to be nearly enough into it, but also then it's tough because if you don't fake out, well then you already know that the Urshifu is... Está guapo, pero el movimiento de 80 de precisión te dan ganas de reventar pantallas de lo que falla. Bueno, es lo que hay. A ver, esto... A ver, te puedes tiltear con un 90, un 95, creo que es... Pero cuando ya tienes cuando ya estás con un ataque de 80, ahí ya, bueno... Ya sabes a lo que vas, es un 20%, ¿no? Puede ocurrir. Es como antes, ¿no? El Gunshot, 80% lo fallas, es un poco lo que hay. Que no deja de ser una putada, ¿eh? Y puede hacer que pierda la partida, pero bueno. Luego tenemos al maravilloso... ¿Cómo se llama el tío este del de ayer? Doble canción del Daddy de Polo Paleta. Toma por culo. Es lo que hay. Que no tiene más, ¿sabes? Como dijo un sabio una vez, es un 50%, o da o no da. Esa es. Efectivamente. El Clefairy de Barcelona, qué grande ese tío, ¿no? Qué locura. And we looked at the Grassy Glide and the potential attempt at a double up into that Pokemon the Landers later. It wasn't doing enough damage. And it was already a resisted hit, so it was a great terrestrialization. En Pokémon los movimientos de 80% fallan el 50% de las veces, efectivamente. Bueno, esta partida ha terminado. Se ha dado la vuelta ahí en el último momento también. Ha estado guapa, me ha gustado. El Chesnauj no ha sido suficiente para ganar. Ha metido mucha presión, es cierto. Pero bueno, había respuesta para ese tela de fuego, ¿no? Con el Lando también. Vamos a echar un vistazo. Que quiero ver Cobal aquí la peña. Bueno, Torbiz ha perdido. Va 10-1, va de puta madre. Alex va 9-2. Goth también. No está mal. Está bien, ¿Cómo va Juanfi? Pues... ¿Cómo va Juanfi? Es una buena pregunta. 8-2 de momento. A ver, ¿quién queda por terminar? Al ser un 2-0, pues hay que esperar un poquito ahora. Ya sabemos cómo funciona esto. Lo bueno que no esperaremos como ayer, que fueron 11 horas, locura. Se está cocinando un Wolfie contra Pokeales. Hostia, sería goz, That was an absolute cacophony on the field there, brought by Belly Drum Chestnut by Mateus. But Stefan Mott was able to triumph, taking those ear defenders off now and telling us how you're feeling. Pretty good. ¿Cómo te sientes? Soy el puto amo, dice. Ha jugado muy bien, Stefan. No eres tan rápido, se tiran aquí hasta las 11. Ahora veremos. De momento, bueno, vamos a seguir esperando.
a que terminen los demás. He de decir que llevo en directo hora y media y ya se está terminando la segunda ronda. O sea, el ritmo es un poquito más rápido que ayer, un pelín. Sí, no está mal. ¿Por qué le puede permitirse perder una más? En principio sí. ¿Cómo va? ¿Casti habéis puesto? Casti 8-3. Diría que sí, ¿no? Voy a ir viendo a ver cómo va el Lolete yo por aquí. Lolete, bueno, parece que Genji va a ganar esta partida. Parece, ¿no? 52k, punto de alma. No bad at all. No está mal. ¿Por qué no pones cómo va el otro? Porque el otro está descalificado. Está fuera. Le han descalificado, chicos. Le han pillado con un Pikachu verde. No. Se hizo ayer un... Bueno, no pasó de ronda. Claro, si no veis que está Eric ahí, es porque no está en el torneo. Ya lo he echado. Bulletproof combined with the fire terror type into the format right now is a really good way to wall a lot of the things that technically feel like they should counter Chestnut. Pikachu de 3 colas. El otro, durísimo. Vale, bueno, de momento ronditas guapas, Vamos a ver la siguiente, a ver qué tal. Quedará un pelín todavía, chicos. De momento Alex si va ganando, pim pam, pico para, 9-2, ha ganado, Bien, 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 bien. La siguiente también la va a ganar. So this matchup was really weird. So we didn't see his Raging Bolt, but it's a Calm Mind Raging Bolt set. My team deals with Calm Mind Raging Bolt. Entre lo de ayer y los torneos fantasma, Eric no tuvo muy buena semana. No me sé, lo de los torneos fantasma algo he leído, pero no le he preguntado. Ha habido salseíto con eso, ¿no? Doy por hecho. ¿En qué puesto está Alex para el mundial? Ya está clasificado, gente, para el mundial. ¿Cuántas partidas son antes del top 8? Pues mira, si se está jugando la segunda, quedarían 4, creo, o por ahí, más o menos. ¿El torneo termina hoy? No, hoy se juega todo menos la final, en principio, según tengo entendido. ¿Cómo ve la partida de Coin esta tarde? Fácil, 2-0, ¿no? A ver qué tal. Torbi le pusieron ayer, va 10-1. ¿Alguien va 13-0 no? No. ¿Cuándo salen los japos? Pues mira, había 3 y creo que están descalificados todos. El campeón le peinaron rápido. Vale, voy a echar un vistazo por aquí. A ver cómo va la peña, vamos a echar un vistazo. ¿Cuántos quedan por terminar, gente? A ver, pensad que, como es lo de siempre, ¿no? Al ir un 2-0, aún quedan bastantes, Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que quedan todos estos. 12 se han terminado. Quedan estos, ¿no? Estará bueno al terminar entre comillas, ¿no? Queda un pelín. Ronda 11. Leo cada comentario. I don't feel a lot of emotional connection to the Gen 1 guys, so even though I did play Gen 1 as a kid, so I'm gonna hijack. ¿Llegas al co-streaming? No lo sé. No lo sé. Depende de Alex, gente. Yo mientras Alex esté participando no voy a ir. Ya he avisado. Si por lo que sea está en el top 8 y tal, yo lo voy a castear, obviamente. Estaremos aquí. Pero que hay. Si por lo que sea, pues pierde en 2 o 3 rondas, estaré. Va a depender un poco de lo que pase. ¿Vale? Va a depender un poquito de eso. ¿Ha ganado Genji? Entiendo. Pues al M6, ¿no?
an absurd amount of sets into me and stayed up extremely late last Mañana ves la final aunque no esté. Sí, en principio sí. Mañana la podemos ver, gente. A ver a qué hora es. Lo vemos. ¿Chuso llegó a jugar este internacional? Sí, estuvo. Ayer estuvo. I have never seen someone so devastated after a win as Stefan was in that moment when he Vamos al lío, va. forgot about Squirtle. Yeah, Squirtle is a real Pokemon out there. Maybe Voy a echar un vistazo por aquí. people aren't picking Squirtle in all these amazing questions. A ver cómo va toda la wea. Like Squirtle squad we were saying earlier is kind of down and out, and maybe that's why. No vendo nada, ¿no? Unforgettable. Is it forgettable? If you're forgetting your favorites, I don't know if they're really your favorites. Drompaser está eliminado, así es. Len sigue perma, sí. That's okay, but honestly, it's Juanfi no termina y bueno, queda gente todavía, chicos, sí. definitely looked stressful. Así es. But being able to take out that win in the end, you gotta feel good after that, right? Oh yeah, definitely. I think definitely. Genjin a la final y está en el M6 ya, ¿no? You're up against a Pokemon that you have definitely not prepped and Nada, todo esto. calculated for. Like, let's be honest, nobody expected Chestnut to be here, let alone in day 2. And secondly, there's things like the ability 93% de vida que le falta al boss, ya lo sé. Lo he visto, chicos, qué locura. Eso va a tardar en caer mucho, pero también me parece normal, ¿eh? Ayer lo estuve pensando y, claro, pensad que decía, bueno, lo vamos a tirar en 5 días. No tiene mucho sentido eso, ¿sabes? O sea, porque también a ver cómo funciona el boss y las recompensas que te da. Está hecho para que tardes días, además, cuanto más tarde en verdad es mejor, porque te da muchos libros. Pero claro, piensa que 5 días tirarlo es cuando la gente tenga mucho nivel. Es imposible tirarlo en 5 días. Si, por ejemplo, si todos los jugadores fuesen ballenas, no lo tiramos tampoco. En plan, en 5 días, ni de coña. Aunque fuesen todos ballenas, todo el server. Es por el nivel, no da, o sea, no. También te digo yo, ayer justo llegué a desbloquearlo. Pero es que si en 15 días abren el otro, que necesito AFK 600, no llego. Ya, depende del servidor en el que estés. Si empiezas en el servidor nuestro, que llevamos ya una semana, obviamente. En 5 días es cuando ya lleve tiempo el servidor, claro. Eso, a ver, yo no lo sabía, pero efectivamente. Ha ganado Juanfi, qué grande. A ver si le vemos aquí, ¿no? ¿Por qué pone 9-2 o no? ¿Puedes elegir servidor? Sí. Tú hiciste sus trades de ayer, yo he hecho ya los de ayer y los de hoy. Así me lo he quitado. Y los que empezamos en otro server, sí, pero empezaría de cero. Estamos hablando del juego este, de la FK. Okidogi. A ver, podría jugar con Juanfi o con Wolfie. Ahora lo vemos. Sí, está terminando la siguiente ronda. 1-1 hoy. Alex. Y de momento estamos aquí. No creo que lo haga y se meta en el top 8, ¿no? Y estemos aquí toda la tarde. Cuidado, puede venirse, chicos. Mira, eso es lo que falta de momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya, bueno, cuando termine esto estamos. Hoy va un poquito más rápido, la verdad. Más o menos, creo. Un pelín más rápido. Pero sí, bueno. Será un día largo también. ¿Cómo tiene que dar ahí para las finales? Bueno, primero es el top 8. Y para ello, creo que puede todavía pasar con un 12-3. Me han dicho que hoy son 6 rondas, no 5. Mínimo 12-3. De momento estamos ahí, Mientras haya posibilidades, no creo, Me volvería loco si gana. La primera de Koi. Se puede. Está jugando bien, además. Ayer, bueno, tuvo un pequeño desliz, pero... Y más lento que ayer es difícil, efectivamente. Él ha dicho que tiene que ganar 4 de 6, sí. De momento no hay tweet de Lanzator. Lanzator está durmiendo, creo, ¿no? A ver, ¿esta gente ha terminado? Vale. Yo voy a ir a por agua, gente.
for us to be seen here. Just signed up for Pokemon Stadium 2 draft. Didn't expect to see something like this in Pokemon. Can't wait to actually play Pokemon 2 against people. I want to play Pokemon Stadium 2. They have this as a draft too. Can I, like, I really want to cast. I want to be here for the rest of the event. I want to also go compete. So I've never played Pokemon Stadium. So I feel like I need to go, okay? If I don't go, then how will I know how hype it is? Do you really want to do that in an official competition though, where you're gonna get bopped? Because like, if it is your first time competing, no, if it is your first time competing, I mean, I grew up with this. I like playing through the mini games, try-harding the mini games. Like, but you'll be here casting. You'll be doing double duty. I'll be over there. We'll have to convince Charlie. Charlie, we need some Pokemon Stadium in the lounge so I can absolutely destroy Lou and show her that if you did not grow up these games, it might be a little bit of a rough time. Is it not a team game? Can we not play on a team? It is absolutely not a team game. Absolutely not. I don't know. What have I signed up for? I'm ready. I'll take it. It's fine. It's a brutal game too. So we're yeah, we'll do that. That'll be good. That'll be good. We'll manifest it. Maybe if we do have a little bit of downtime, we can make that. Buena tarda, buena tarda. I got absolutely. Bueno, ya estamos por aquí. A ver qué tal, ido por un pelín de agua. Y a ver qué tal. Vamos a echar un vistacito por aquí, gente. Guess who was constantly the top player, and guess who kept winning, so I could keep my points, and then it would roll, and it wouldn't give me any points, and then it would roll again. Voy a poner esto por aquí. We're gonna take points from the top player. ¿Y quién queda por terminar? Pues mira, no queda nadie. Quedan 3 enfrentamientos que estarán al terminar. Vamos al lío. ¿Qué resistencia? Pues dependiendo de tus rivales, cómo de fuerte haya sido. No es lo mismo perder contra alguien que se ha hecho un 2X a alguien que se haya hecho un 10-0, ¿sabes? Entonces en la hora del desempate, obviamente, influye tu rival en lo fuerte que han sido. No lo digo perder en segunda ronda que perder en la última, por ejemplo. Así, un poco resumen. ¿Habéis perdido contra un 8-1? Sí, claro. Por eso ayer lo dije, que la gente dice, bueno, pero si ya está clasificado, si no pasa nada. No, sí que pasa. Que cambia mucho la película, ¿eh? Del 7-2 al 8-1 cambia muchísimo. Pero mucho. Porque por lo que sea luego llega esa resistencia y está de tu lado. Pues ya veremos, Guta, machote. Si me da la vida, veremos. Alex ha perdido contra Aras o Manti, que es el que más puntuaje está haciendo después de Torbi. Sí, efectivamente, y luego ha perdido hoy contra alguien. Se la va a marcar, lo presiento. ¿Qué hace a Directo con la secundaria hablando? Qué locura. ¿Qué pasa, padre? Muchas ganas de ver aquí Ogre dando por culo. Un saludo, guapos. Saludito. Joe Brown claims that he is like the Pokemon Snap like champion. Like at every regional, they always have all the little boosts set up, and every time he's like, "When are you gonna fight me in Pokemon Snap?" And I'm like, but he is very confident in this. That's why Joe Brown's not here, because I want to win Pokemon Snap. Okay. Oh, they know. Yeah. It'd be too much of a rivalry. ¿Cuándo voy a jugar Alex? Pues en breves. Ahora veremos. And then if we both go down to Pokemon Snap, you know, could be friendship ending. But I will challenge you one day, Joe Brown. Don't you worry. Mira, justo me acaba de escribir. Me dice 9-2 con todo, le he dicho. Mira, mínimo top 8. No me jodas, ¿eh? Infojobs. Tinder. Yeah, I do okay at VGC too. I have to say the trading card game I am abysmal at. ¿Pudiste descansar más hoy? Regular. Regular. Regular hoy. He dormido poquito, pero bueno. Estamos bien, chicos. A tope. Ayer fue una locura, ¿eh? Ayer fueron 11 horas de puro disfrute, de puro show. Mucho crítico, mucho dormir. Nada, pero bien. Hoy es un día que debería ser un poquito más ligerito. De momento se va a terminar la ronda 2 antes de 2 horas. Estamos bien. Y es el top 8. Hoy es un día importante. Vamos a echar un vistazo porque creo que esto ha terminado. Míralo. Siguiente ronda pone 7 minutos. Porque están terminando ya. ¿Vale? Ponen eso porque ya están terminando los que quedan, que son poquitos. Y a ver qué tal. Vamos al lío, ¿no?
Lo de ayer fue demencial. No, yo ayer me volví loco, O sea, yo ya estaba, que estaba loco, borracho de sueño. Bueno, estuvo divertido. Estuvo divertido. ¿Es posible que Ale juegue en Stage? Sí, es posible. Ayer ya le vimos. Y hoy si va al top 8, 100% yo creo que le vemos, claro. ¿Y puede salir antes? Sí. Imagínate si le tocara, por ejemplo, con, yo que sé, con Wolfie. Estaría guapo, muy fanservice. Yuri, gracias por la suscripción, por la sub. ¿Cuántas victorias es el objetivo? Pues mínimo 12. Mínimo. El ranking como va, lo tienes fijado, loquete. Ahí lo tienes, machote. Fijado lo tienes. De momento estamos todavía en el formato suizo, ¿vale? Quedan unas ronditas. Así que vamos a ver qué tal. Sí, Wolfie le sacaron en la última ronda. A ver, yo lo que dije, digo, vamos a ver. Wolfie va 6-2. Si no le sacase la ronda me parece una locura. Bogavante, Y le sacaron. Ayer parpadeé en la tercera ronda, y ahora ya estamos en el día 2. Qué frenetismo el competitivo de Pokémon. No vuelvo a parpadear, loquete. Si parpadeas te lo pierdes. Lo dije ayer, No me echáis cuenta, chicos. Va rápido esto, que es muy frenético. Que es más frenético que el COD en su época, Es en serio, Qué locura. Si parpadeas te lo pierdes, ¿Cuánto tiene que hacer para el top cap? Pues esperemos que haga 13 wins, pero si no con 12 es posible también. ¿Eric está eliminado? Sí. Para los que no sabemos el lore, ¿Wolfie es el más legendario o qué? Lo mencionan mucho. Sí, la verdad es que se diría que es el... Yo diría que sí, ¿sabes? Ha ganado un mundial, ha ganado muchos torneos. Es el jugador también que es jugador y creador de contenido más grande de VGC de todos, ¿sabes? Sus vídeos tienen millones de visitas. La verdad es que es tochete. ¿Cuántas derrotas se puede permitir? Una, dos como muchísimo. Y dependemos de gente a lo mejor, o de cosas. Así que estamos en un momento clave de dar por culo, ¿no? A ver, ¿ha terminado todo el mundo? No, aún no he terminado. ¿Cómo está Eric después de la derrota? No he hablado con él, pero estará jodido. ¿Cómo va Pokémon, loquete? Pues aquí estamos, bien. Hoy podemos hacer historia, no creo, ¿no? ¿Te imaginas? Hostias, no, es que yo confío, O sea, confío, pero vamos, una locura, de hecho. Server de la FK 66. 66. Si llega a top 8 no llegamos a COI. Yo no. ¿Dónde está el Pleferi de Barcelona? Veremos, chicos. Veremos. A ver también qué rápido va esto. De momento hoy va más rápido que ayer, sinceramente. Va bastante bien. Ahora que han legalizado la marihuana en Alemania, ¿harás un ILR, porro y kebab? Joder, por la cara, ¿no? Por la puta cara, vaya. Va a llegar fijo al top 8. No tienes nada que hacer. Lo eliminan, tienes que... O sea, Bacalfaro, no... Mensaje raro, No entiendo muy bien. Bueno, 2 minutitos. 2 minutes remaining. Vamos a ver qué tal. Esta gente ha terminado, creo ya, Por cierto, ya tenemos pairing. Hay un Dragapult por ahí que se ha colado en el día 2, que me gustaría verle en partiditas para el disfrute. Mira 10-1, Peñita por aquí con el 10-1. Hostias, mira Tim, que acaba de jugar y ha jugado muy bien contra Torbi. ¿Dónde está el que te cuento? Vale, contra Brian Collin, el bono de Alex. ¿Y Wolfie contra qué?
Hostia, esto es este partidón. A ver, yo no sé si quieren poner a los del 10-1, creo que no. Pero aquí James Bike contra Miguel Paquete es God. Me mola. ¿Wolfie contra quién juega? Vale, Cristian, no sé quién es. Vamos a qué tal. ¿Dónde está Juanfi? ¿Lo he visto por aquí? ¡Hostias! ¡Juanfi! Lo que pasa es que no lo van a poner. No lo van a poner. Porque ya salió ayer el otro. Pero bueno, estaría guay. Alex contra Hard TR. ¡Bof! Locura. Ahora empieza lo durito. Empieza lo durito, sí. Esto parece una intro de LOL. No, es una intro rara. Si salen de 1 le puedes sacar en el 2 también, No, no, ya, claro. Pero intentan siempre que haya un poco de variedad también. O sea, a ver, ¿por qué lo sacarías otra vez ahora? Si tienes gente que va a 10-1 y no ha salido, ¿entiendes lo que te quiero decir? Claro que lo puedes sacar, pero... ¿entiendes, sabes? Si intentan dar un poco de variedad y sacar a todo el mundo, ¿por qué sacarías otra vez a la misma persona? Por ejemplo, ¿sabes? A no ser que sea rollo, yo que sé, el campeón del mundo contra el campeón del mundo, ¿sabes? De 2000 no sé cuánto contra de tal, por ejemplo, ¿no? Los resultados por los países, ponéselos si podéis, gente. Alguien lo tiene por ahí, el Pokédata, lo tengo yo, mira, toma. Aquí tienes el Pokédata calentito, como a ti te gusta. No bad at all. Para rascar viewers el Wolfie. A esta gente les suda los cojones los viewers hace mucho tiempo. Se la pena una barbaridad. Vamos. Trainers, I hope you're excited because right now in Charlie's chill zone, not only is it Charlie, not only is it Sierra. Bueno, ya está el pairing, vamos a ver quién saca en streaming, ¿no? Terrence the Septile. Here he is, Sierra's best buddy for the past. O sea, la cantidad de gilipolleces que hace con los peluches y con las encuestas y tal es histórico. ¿Qué tal vas en el AFK? Estoy bien. Voy por el 720 y pico por ahí de AFK. Y jugando, disfrutando poquito a poco, chicos. He avanzado un poquito en la historia hoy también. Es que me he desvelado esta noche y digo, bueno, voy a echar una partidita. Only Septile will get to see on broadcast, so Terrence really has to I do don't the know. most. We might see a shed tail Septile. I don't know if they're any in day 2, but that is a strategy that we have been seeing sometimes. I think he could suit Ballenera criminal. No, ya no soy ballena, gente. Soy free to play plus plus. Ya no meto dinero. Me he reformado. Literalmente llevo 2 días sin meter dinero. O sea, cuidado. Sí, Rubén, sí que sabíamos de los IVs y EVs. Pero era con una libreta y cogiendo el bicho 50 veces. No había ninguna manera de saberlo. Yo cogía un Mewtwo literal, A lo mejor yo habré cogido un Mewtwo a lo mejor más de 100 veces. Mirando todo el rato. Larry Bob Joe. Larry Bob Joe, the Incineroar. Larry Bob Joe. It doesn't quite roll off the tongue. ¿Me recomiendas un buen canal de Variety? No. Bragas con pegote. Qué puta mierda de nombre es ese loco. Qué locura. Yeah, well, Incineroar wanted to get involved in that as well. Larry Bob Joe. I don't know. I think it's got quite a nice rhythm to it. Larry Bob Joe. I think it's going to get more and more ridiculous as the weekend will, goes yeah, on. I'm yeah, looking yeah. forward to seeing how in depth this name is going to be. Chicos, hoy se va a hacer historia en el canal, Yo, we didn't even think Hoy se va a hacer historia, bueno, en el canal de No, se va a hacer historia en Koi. Incineroar's quite cool. Se va a venir, Oh, I like that. Rorge. Incineroar. You've gone too far. Hey, how is that too far? That Larry Bob is not. You know what? Let us know what you think. Estoy como la cara de ese Marip, ¿sí? El Gnepopeye más el Bo es una de las mejores combos que se han hecho en este canal. Poco se agradece a Vigiro lo que curra por el disfrute de los Knekrers. Súbele el sueldo, Sergio, no seas malito. Claro, aquí está God, No, está God ese bote, Bob. Está God, No, el Bo mola mucho, El Bo está God. Omar, ¿qué haces aquí? Raro verte por aquí, Omar, ya no te pasas por aquí. La vendida es su historia, te digo. Es raro, Voy a stalkear tu último mensaje.
so glad I got to see it. And the rocks thrown by Cornerstone Ogerpon as well. Ah, bueno, no hace tanto, It's a lot of chaos today, and I'm loving it. No, los últimos días está por aquí. ¿Tienes ganas de esta tarde? Depende cómo lo veas, depende. Para mí esta tarde puede no existir. A ver qué ocurre. A ver, me gustaría ver el partido de Koi esta tarde. Obviamente no me lo quiero perder. Pero me gustaría que... O sea, mira, lo que tiene que pasar es... Alex gana el Internacional. Y aunque yo no esté en el co-streaming y me joda, que más años gana Vitality. Que también te digo que si me lo pierdo es una putada, pero aún quedan partidos. O sea, si ganamos a Vitality, creo que luego sería BDS, sería lo lógico y demás. O sea, que todavía hay chance de cositas. Hay que ganar unos cuantos partidos todavía antes de ir a la final. Otra cosa que fuese una final, ¿sabes? Pero bueno, lo que hay. Hoy no es la final, es mañana. Ah, es verdad, tienes razón, se me había olvidado. Es cierto. Es cierto, es cierto. Hoy es el top 8 y mañana se juega la final. Es verdad. Bueno, igualmente. Yo mientras Alex siga jugando, yo estaré aquí. Pase lo que pase. Sí, antes fanático de Letis que me puede sudar la polla, no me puedo sudar los cojones más. Con lo que tengo yo hoy aquí, me refiero. Okay. Mañana solo se juega la final, sí. Así es. I think the Golden Go has never really kind of quite fallen out. It just hasn't been necessarily the highest. The usage going all the way down to 16% here for day. Imagina que les llega a la final de mañana, ¿lo casteas? Obviamente. En principio mañana si es por la tarde, creo que lo castearé igualmente. Lo ideal sería que Alex jugase la primera semifinal y luego ya, claro, me podría dar tiempo. También puede que llegue al segundo mapa. Vamos viendo a ver cómo va. Pero vamos a ver qué tal. Bueno, mira, estos son un poco los porcentajes, chicos. Ha cambiado ligeramente, ¿vale? Ha subido alguno. Raging Bolt está un poquito más abajo, ¿vale? Fluttermane ha bajado también. Están todos los bichos que estaban ayer, menos Goldengo, que estaba la jirafa cósmica, ¿no? Así que bueno. La verdad es que apetece que la regulación nueva, ¿no? Mira, aquí está un poco el standing. Torbi 10-1, Team, muchos 10-1 hay aquí, ¿eh? Bastante 10-1 hay aquí. Bastante. Este es el top 16. No está por aquí Alex, de hecho. Pero bueno, estará por aquí. Va con 9-2 también. Un español solo de momento. Mucho italiano, ¿eh? Mola. Alex es justo 17. Bueno, ahora va a ganar y se va a poner con un 10-2 y ya está. No pasa nada. Esta es clave ganar esta, ¿eh? Hay uno que se llama Timo, lo acaba de jugar. Sí, nadie va limpio, todos han perdido una aunque sea. A ver. Time for a little bit of unknown scramble. That's right, we're channeling the power of those alphabetical Pokemon in order to provide some, well, some competition. ¿Están ya sentados? No lo sé. Guapo el Arcanine de atrás. El Arcanine está guapo este y es grande, mola, Mola tener aquí un Arcanine de esos. Es que no tengo espacio. Tengo aquí cajas y peluches y mierda, loco. Tú fíjate, la peña con... Hay gente que tendrá el Arcanine, mira lo que tengo yo, Tengo esto que me consiguió Marta en un ¿cómo se llama? No sé, tirando 4 petardos. Esto es lo que tengo yo. Es lo que hay, chicos. El Classic, la cacharra. Ahí está. El humidificador de Galdi cuando llegan. Me pegaron una stalkeada con eso. Una escameada, perdón.
Vale, ya están con los minijuegos, no sé qué están haciendo. Mira, ya se está sentando la peña, Mira, ya están. Con 10-2 se asegura top 16. No, si tienen que entrar en el top 8. Que es lo suyo. Pero sí, con eso sí. En principio creo que sí. ¿Qué ha comido ese Saidak? Pues le he dado 400 caramelos raros. El Arcanine se cuesta 100 pavos mínimo. Más. No está Arcanine, más. Yo creo que más, ¿no? Mira, lo estoy viendo. He puesto Arcanine Plus. Son 400 euros. Hombre, estos 100 euros ya te gustaría a ti. 400 pavos son. Bueno, más, o sea, son 400 libras. Lo he visto aquí, es claro, he puesto Pokémon Plus y me ha salido. Aquí, ¿ves? Pokémon Center. Es grande, Joder, pero es caro, amigo. ¿Qué hay por aquí? Ya puede ser grande este Pikachu, Son caros, loco. Este está guapo, Esto va feo, tú. Esto una puta alfombra, coño. Yeah, sure, fine. Let's just chuck it on. So I believe I have 6 here. Ya, 450 pavos. Está guay, pero... No, sí, a mí me da igual, yo me lo pillaría, pero ¿dónde lo pongo? Este torneo dura tanto que el calvo de ayer se dividió en dos y pasó a ser dos chavalas pelirrojas. Al menos ahora tiene pelo. Para, loco. Que empieza ya, hoy va rápido. No, hoy vamos bien. Chicos, hoy va rápida la cosa, no coña. Hoy va volando, la cosa. Thank you. Very nice, very nice. That was what I reckon that was about 7 Pokemon that you had. It was 7. Yeah, very good. Okay. No sabemos quién sale al stage. Me gustaría verlo. Pero ya están preparados. You're going to be working as a team this time. Okay, I prefer this. And your opponent Con todo a los Pokemitos. Oh, chat. you can liaise. Un saludo. You can talk to each other. Everyone will hear, but Do we have to write them down? One of you can write down, maybe one of you the scribe, and one of you can, help brainstorm. You have much nicer handwriting. Okay, I was gonna say that, but as a joke. ¿Cómo es el match de Alex contra Hard TR? Bueno, el Hard TR tienes que tener cuidado. Siempre, ¿no? Que como te juegas a su juego, te puede dar problemas. 3, 2, 1, go. Executor. Oh my god, I can't read. Exploud. Excadrill. The Pokeball one. Electrode. Oh yeah. Very nice. Play along at home as well, trainers. Vamos al lío. Write down those E Pokemon. Espion. This is really good. What other Pokemon begin with E? Oh, what about Electric? Electros. Electros, yeah. Elekid. Yeah, Electabuzz, all that. Very Electabuzz. A ver, ponga esto. Nice. Are there any other evolutions? 5, 4. La chucha, la wea. 2. Mañana solo la final, en principio sí. That was quite a few. That was really good. Si no me pone... No empecemos, Ya me estoy empezando a volver... Llevo 2 horas y ya estoy empezando a enloquecer, Si no me pones a los enfrentamientos me volveré loco. Por favor. O sea, dejaros los juegos, no sé ni qué estáis hablando. Me suda los cojones. ¿Hay algún eléctrico en el meta? Sí. Ayer vimos al Ferro Palmas y está Raging Ball ahí como top 1. Okay, so I don't even know what's happening on this side. Me neither. You sort of signed the board over there, just signing it off. So execute. Exploud, Excadrill, Executor, Electrode, Eevee, Espeon, Electrike, Elekid, Electabuzz. That's 10. That's very good indeed. How did you do? Let us know how you did in that round of También es que, te lo digo, se lo marcan estos, Son muchas horas aquí esperando.
Ferropalmas o electropalma. Ah, el latino es electropalma. ¿En serio? Electromanopla se llama en Latam. ¿Electromanopla se llama? ¿En serio? Vamos. Thank you so much, Charlie. And here we are. If you're just joining us behind the desk in day 2 at the EU IC Championships here in London, my name is Lee Provost, and I have the pleasure to be joined again by the lovely, wonderful Costa Dynamos. How are you doing, Costa? I'm doing terrific. Now that I'm sat next to you, Lee, everything's all right. Perfect. No, it's like, I mean, it's just so hype. Day 2 is here. Obviously, we've already have 2 amazing rounds that we've been able to feature with this Day 2 Swiss, and there's just so Hoy estoy un poquito más chill que ayer, porque me estoy guardando energías para luego. Ayer fue una locura esto. A ver quién juega. Oliver Skolin contra Nils. Bien hecho. Ojo, team contra Víctor, Aurelín está por aquí. Cuidado con Aurelín, Fan de Aurelín también, A ver qué llevan estos güeyes. Gente. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Oliver, ¿no? Oliver y Nils. A ver, Skolin, ¿qué lleva? Lo típico. Hostia, lleva al Lando, pero la otra forma, La forma de Terian esa, que va con intimidar y tal. Y Nils. Nils que lleva Porigondo y Ursaluna. Me gusta el Porigondo, va. Me representa. Aurelio era el de Anivia, el que perdió contra Anivia fue, ¿no? Ah, Javier es chileno, ¿no? Bueno. Title, you know, at least try to chase for it, because we know there's so many contenders, but it's just around how well you can carry yourself as well as your team with a cool, calm mind. Vale, pues vamos con la ronda 12, chicos. Son 15 hoy, ¿no? Y el top 8, ¿vale? So really great to see that matchup in particular and what the outcome will be from that matchup going Grande Diego, de Perú hasta la gloria. Vamos a ver qué tal. La verdad es que, bueno, quitando el ritmo, el competi está guapo, A mí me mola. Y el día 2 es una bomba, Las partidas que hemos visto hoy han sido la polla, Han estado muy guapas, ¿Dónde ven los equipos de la peña? Espérate, ¿dónde? Lo voy a poner aquí. Aquí podéis ver todos los equipos de todo el mundo. Bueno, pin. Equipos, aquí los tenéis. Voy a ponerlo así, para que no se quite. Ahí lo tenéis en el Pokédata. No pongas exclamación torneo, que eso está más desactualizado. Bueno, vamos a ver tema de... Vamos a ver tema de los ítems, los teras, a ver si hay algo poco convencional. De momento, es verdad que ese Lando no se ve tanto, se ve muy poco. No lleva el Inci, por ejemplo, el otro sí que lo lleva. Y tiene el Porigondo. A mí Porigondo me gusta, me flipa. Super tanky, no pega mal. Ah, perdón. Y tiene un Saluna también, por si quieres meter un Trick Room por ahí, supongo. Top 4 at Worlds in 2018, top 8 in 16 and 17, incredible. And then the Hola Knekro, qué ganitas de me da verte hacer costream de Pokémon. Me alegro. A ver el Among Us. Vale, todo. Bueno, va con la menta. Interesante. Goldengo con restos. El Tornadus con el Rocky Helmet como antes. El Ursifo con Life Orb. Vale, para no bloquearse en nada, va a pegar bastante también. Tera de veneno. Y el Lando, que pega como su puta madre, con Choice Ban. Ese bicho pega el horror, Y Chiempao. Cuidado con la dupla Chiempao y el Lando, No es coña, Cuidado con eso, Que puede pegar bien. Incluso los dos Landos, fíjate. Puede sacar los dos Landos también. Puede tirar Tailwind. Puede meter Terremoto. El otro vuela. Hay cositas por aquí interesantes, O sea, hay cositas, Hay algún combate por ahí interesante. Luego el Among Us es clave. Goldengo con Nasty Plot. Me mola, es un equipo guay. Yeah, real, and I think it's a bit of a compensation for it actually opting to go for the poison terror, which is more of a defensive terror rather than that offensive. So being able to capitalize off of
Un jugador de Magic supuestamente encontró miles de dólares en paquetes raros mientras limpiaba la basura de su abuelo. ¿En serio? Yeah, exactly, and I think that's something that players maybe don't factor in their damage calculations when they're training their own Pokemon, but ¿Será fake esto? Está sin abrir, Esto, a ver. Gente, ¿esto qué es? Tercera edición. Espérate, quiero ver esto. Ursaluna estándar, con el Freinor y demás. El Porygondo lo mismo. Lo que pasa es que va con Tera Volador. El Porygon, gente. Para hacerle un poquito de counter al Urshifu. A lo mejor, ¿no? Y tal. Para el Close Combat o lo que sea, yo creo. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Un poco más, típico todo. Rocky Helmet, Among Us con el Fantasma. Anti-Fake Out también. Gente, esto es tercera edición. Me suena a mí esto tercera edición, ¿verdad? ¿O no? Los de mi época, gente. Es alfa esto. Es alfa. Yo esto me suena a mí en tercera edición, ¿no? Bueno, es que no, puede que sea alfa, ¿no? Es alfa esto. Bueno, se supone que lo encontró desde su abuelo, pone. La basura, dice. Cuidado, ¿no? Esto cuesta una pasta. Ah, va, cuesta una pasta, está sin abrir. Es revisado. Revisado es tercera edición, lo que he dicho yo. Revised es tercera, ¿no? Es Revised, lo ponen en el sobre. Revised es tercera Revised, Es la que he dicho yo, borde blanco. No, ni siquiera es la de Revised Magic, a ver. ¿O no? Sí, Revised es tercera, lo que yo he dicho. La de las tierras dobles, pero borde blanco. Esa es. Joder, que mira, fíjate si me acuerdo, O sea, he dudado, obviamente. Pero es que es la primera edición que yo jugué. La de tercera, la de Revised, es la primera que jugué yo. Mi primer sobre, no se me olvidará nunca. Es imposible que se me olvide. Una taiga me tocó en mi primer sobre. Y me tilteé muchísimo. Yo era un chaval, era un niño. Y me tocó una tierra doble. Y claro, yo quería mi puta fuerza de la naturaleza, el 8-8 con arrollar. Y me tocó una taiga. Y me pegó una tilteada. Y empezaron a venir un montón de buitres al lado mía. No, te doy no sé qué, te doy no sé cuánto. Me daban demasiadas cosas por una tierra que yo decía, no tiene mucho sentido. Y dije, vale, yo no soy gilipollas. Y efectivamente no fui gilipollas y no se la cambié. Menos mal que siempre soy un avispado, porque si no, me querían timar los subnormales. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Fluttermane incineró, A ver ese goldenguito que tiene que tener cuidado ahora mismo con lo que tiene enfrente. Claro, pero aquí, por ejemplo, el otro está un poquito... A ver, dentro de lo que cabe no está mal. Quiere meter un nasty en la cara a Fluttermane. A ver, yo entiendo que la Fluttermane no lo one-shotea. No he visto en qué está bufada. ¿Era velocidad o ataque especial? Era la musiquita de voz. Era ataque especial, ¿no? Vale. Tera Dragón ha tirado, Y se viene ostión histórico, No sabe qué tal. Es un temazo el que está sonando, Saudu Boldo. Esto debería matar, ¿no? A la que te cuento, ¿no? No la mata,
Va a cambiar a Among Us y Protect. Pues tiene que intentar a ver si puede hacer algo ahí. El Goldengo, cómo ha subido, chaval. A ver, pensad que el otro ya ha gastado el el Tera. Y la Flutter puede castigar mucho a ese weón. Lo que pasa que sí que es verdad que el cambio a la Mongo no es mala. Porque luego ya tiras puedes tirar Ray Powder, pero bueno, ahí le metes el Landing Lean a unas malas. Te la aseguras que le dé una hostia, aunque sea. Ha cambiado Incineroar, buen cambio. Por el Urshifu. No tan buen cambio. Es verdad que el Inci no hace nada contra el Tera Dragón, ¿sabes? Bueno, le ha pegado más o menos. Le ha leído ahí el Ray Powder, como os he dicho. Y va a meter un Nasty aquí. Piensa que está en un -1, ¿verdad? O sea que ese Goldengo ahora mismo no mete mucho. Aquí no es mala meter un Dancil, ¿no? Dancing Lean. O puedes intentar focusear al Among Us y matarlo ya de una vez. ¿Puedes hacerlo? Esa es la pregunta. Claro. Vamos a verlo. Muy buena. Crítico, joder. Vale. Tenía yo un mazo y unos 8 sobres sin abrir. ¿Tiene Darling Lead? Ah, no lo sé, igual no lo tiene. De vacaciones y le dejé las llaves no sé si lo tiene, voy a mirarlo, que cuidase al gato y me tiró todo pensando que era basura. No quiero imaginar cuánto valdría. Lo mata. Voy a mirarlo. Ah, no, espérate un momento. Va con sustituto la Fluttermane, loco. No va con Dancil, Boom Blast, Shadow Ball, protección y sustituto. Sustituto, cabrón. Vale, aquí el Chenpao no es el mejor combo con Goldengo, efectivamente. Con el Lando sí que es bueno, que lo he dicho antes. Hay que tener mucho cuidado, Con el Lando, Choice Ban y el Chenpao pegan unas hostias que flipas, chaval. Want to try to target down and utilize in this scenario because the Goldengo is now susceptible to any sort of Moonblast focuses, but you don't want the Chian-Pao's focus dash to be broken. Yeah, and it's an easy option here for Oliver just to double protect, but if you do that, los equipos los tenéis ahí fijados, gente. And reposition with something else, maybe get the Incineroar off the field, get that Urshifu back onto the field with the Scarf. It will then be able to outspeed the Chen Pao. So you got to be careful if you are Oliver here, not to be super careless in this situation. But like you say, the Sucker Punch, nasty. Problem right now, and if you get it wrong, it can put you behind in the match. Tú, lo del Goldengo es una locura, La presión que mete ese bicho. Protec ha metido. Pues bueno, no es un mal turno para él. O sea, todo lo que sea meter un Nasty Plot sin que te castigue el rival es cojonudo, vaya. ¿Sabes? Ha habido cambio, Protect, Nasty Plot de libro. Muy bien. ¿A cuánto está el Goldengo? Ahora mismo. Está a +1 o +3. A +3 está. Ha ganado Alex 10-2. Ya estaba puesto, ¿no? Ah, 10-2 ha ganado. Qué paliza, loco. Me dice, ¿qué ha pasado? Me dice Alex 10-2. No pierdo contra Hard TR ni aunque me den un maletín, cabrón.
La palita la ha pegado. No he visto el turno, perdón, estaba atento a lo que me estaba poniendo Alex. Me lo he perdido, gente. ¿Qué ha habido? ¿Focus al otro o qué ha pasado? Focuseó al weón, ¿no? Qianpao one hit a la Among Us. Crítico del Ice Spanner. Hostias. Vale, espérate, aún no ha terminado esto, que solo te has quitado un bicho. Y tienes varios jodidos, cuidado, La Fluttermane está un hit hace media puta hora, Muy bien leído ese fake out. Pero esto te lo comes. Bueno, aquí lo has sacrificado. Pero estás un poco jodido, Sucker Pando. Nasty Plot. Lo ha cambiado el 1+3 era, ¿no? Espérate un momento porque esto puede ser bueno, Sucker Punch te lo comes. Solo de primeras. Vas a meter un Nasty Plot, pero espérate. Knockout, vale, te quita restos. No está mal. Me hace gracia, no sé. Gracioso. Coño, hace eso, ¿no? Se mueve para los lados. Está guapo. Tera, que no lo había tirado todavía. Se vienen guamazos ahora, Se vienen guamazos. Pum. ¡Bam! Se viene hostión, pero histórico, ¡Pam! Toma por culo. Odio este bicho con toda mi putísima alma. De hecho, creo que el que hizo a este personaje, a este Pokémon, es el mismo que hizo Cassandra y Yumi, no broma, Es la misma persona. Se cambió de empresa. O sea, cabrón. Qué putísima barbaridad. Joder. Me parece muy tóxico para el meta. A mí me da un asco este bicho histórico. O sea, tiene un diseño, es horrible para el competitivo. O sea, de verdad, en serio, no se le puede castigar. O sea, claro, tiene counters, obviamente tiene counters, El Among Us le jode bastante y hay cosas que le pueden joder, pero son tan, o sea, tan específicas, por así decir. O sea, le puedes quemar también. Pero eso, no sé. A mí el combo de siempre crítico me saltó las protecciones, me toca la polla. Okay. GG, chicos, buena partida, Hostias, ¿estás ahí con el Calimocho a día de mañana? Oh, es la una casi ya. Bueno, una Coca-Cola, pero de 2 litros, ¿no? 2 litros ahí te estás enchufando en el streaming, tú. Además, tiene pinta de que eso está más caliente ahora mismo. Es caldo, cabrón. Es imposible que eso esté frío, te lo aseguro, Imposible. No estás tú para hablar, yo, ¿por qué? ¿Por qué decís eso? Yo si me tomo una Coca-Cola es fresquita. Y yo, mira, hay una cosa que me da, no sé, tengo una manía. Tengo una manía y es la siguiente. Yo refrescos en plástico intento no tomarme ninguno. No me gusta el sabor. O sea, tú si coges una Coca-Cola en plástico, sabe, no tiene nada que ver con, obviamente, vidrio es la primera y luego lata.
La de plástico es la que peor sabe con diferencia y yo no me gusta. A mí no me gusta, Por eso a mí nunca me vais a ver con una botella de... Porque no me gusta. O sea, ya está, no me gustan. Entonces intento evitar a toda costa. Obviamente en mi casa no tengo de vidrio. ¿Qué voy a tener? 50 Coca-Colas de vidrio, es una locura. Alguna vez he tenido alguna específica de alguna cosa, pero intento alguna lata de los refrescos en lata. Por regla general, y hombre, si, cuando vas por ahí pues obviamente vidrio. Pero no me mola. De hecho, en tema de refrescos, yo creo que es vidrio el primero, segundo la lata, tercero el plástico, cuarto los putos polvos estos, ¿sabes? La máquina, es la peor. O sea, la que peor sabe, obviamente, es la que vas tú al cine, vas al McDonald's, los putos polvos, esa es la peor de todas. Es el tier. Sí, la de polvos, claro, esa es la peor de todas, la de los polvos. In a bit of a contentious situation, having to potentially even consider the Tornadoes is tough in order to have that speed control advantage, because you're going up against a semi-room sort of thing. You've got the trick room option with that Porygon too. So Niels may vidrio reciclable, lata conta, no sé qué es eso. Bueno, nosotros aquí reciclamos. También un poquito gracias a Marty, que me ha puesto esa rutinilla, ¿no? También. Yo, bueno, antes cuando me acordaba de vez en cuando tal, pero ahora ya tenemos todo muy a reciclar. Aquí el vidrio, aquí no sé qué. God. Yeah, and I think you need to have a way to better deal with the Flutterman, Así que really, bueno. be able to put a lot more pressure on that without having to put the gold ingot at risk. But we are getting Vale, vamos a ver, ha cambiado todo, some change-ups. Mira, este combo lo he dicho yo antes, Es muy peligroso este combo también, Muy peligroso este combo. Pero el Porygon le puede hacer mucho counter, Cuidado aquí. Qué grande es. Vale, porque aquí os he dicho yo un combo que es el tornado sielando. Puedes tirar Tailwind, el otro puede spamear terremotos. Pero el Porygon tiene tela de volador, Tiene tela volador. El Porygondo, Mucho cuidado. Ha hecho doble cambio. Wow. Esto tiene que castigarse de alguna manera, Tiene que hacer algo, porque doble cambio. A ver qué hace el este. Bueno. Nah, no se ha castigado lo suficiente. Bueno. Bueno, espérate un momento. Cuidado. Cuidado. Cuidado, RG Enjoyer. Niels did really want to get rid of that Landres. You know, you felt that he wanted to in order to open up. Me gustaría poder oír este temazo más alto. Toma castigo, ¿no? Very potential huge impact onto his strategy. It's a massive turn here, really unfortunate for Oliver, but you ¿Cuánto tiene de congela? ¿Un 10% el Ice Beam? And happening here for Nils, not wanting to commit to the trick room, knowing that the Mungus could likely switch in, calling that correctly, going for the ice beam. ¿Goldengo se puede congelar? Sí. Claro. La habilidad es para... No, a eso no le afecta. Two Pokemon that it doesn't like facing down with super effective attacks against it. Has to be very careful in this scenario. Volador. Van a matar al este. Terablas. Terablas volador. A la Mongas. Doble combo, lo matan, Lo matan, Tiene Terablas, creo, ¿o no? Ah, mira, no le va a pegar con el este. No sé si tiene Terablas. Voy a mirarlo. Mira que lo tiene, ¿no? Sí, Terablas lo tiene. Obviamente porque es staff de normal y hay que llevarlo. Hostia, mira quién tiene ahí. Espérate que igual se marca un Trirun. Aquí se la pela, A ver qué hace. Terablas, efectivamente. No sé si lo mata, ¡Oh! 2 de vida. 2 de vida, O sea que yo creo que lo mata. Ha sido rolo igual bajo o cualquier cosa, Ya verás, te duerme, ¿no?
Ah, no la ha dormido. No la ha dormido. Un momento. Aquí. Ah, perdón, que ha tirado Race Powder, ¿no? Tiró Race Powder. Se la juega, Make it rain. Hostias, el Porygon le ha dejado a 2 de vida, Lo que pega, tú. Ese guatón, We are going to see the Terastallization from Oliver's side of the field now, trying to claw this match back slightly with the Dragon Terastallization on the Goldingo, praying that it does thaw out this turn. Got to worry about a big Earthquake coming out from this Ursaluna, though, and what this Porygon 2 is about to do. As Amoonguss goes for the Protected, does not want to mess around with anything here. Unfortunately, the Goldingo is frozen yet again. Oliver not being able to capitalize off of that and go. Vaya hostia te va a pegar aquí. Even if he tries, Earthquake will be affecting this Goldingo. This is Flame Orb, Guts boosted. It's not enough to beat up the KO. But ¡Buah! ¡Qué turnazo, chaval! ¡Qué sacada! Ah, no, vaya puta sacada, Hostia, vaya sacada, Estás completamente un trick de manual. Aquí lo que pasa que el Among Us puede hacer algo aquí. El Among Us podría atacar primero, ¿no? Depende cómo lo lleve. Y ya lo vimos ayer también, cómo funciona esto. Claro, tiene que intentar dormir a alguien. A ver, el Among Us debería ser más lento que los otros dos, La cosa es que quiera cambiar, pero aquí una espora al Porygondo es lo único que puedes hacer, porque el otro, bueno, por lo que se está quemado. Encima es que está quemado, Mete otro Among Us. El congelado ese. Aparte lo está jugando de puta madre, te lo digo, Intimidar. No es malo el Lando aquí. Qué buena. Perfecto, o sea, ese cambio es perfecto. Te metes espora, eres inmune, al otro no puedes. Y ahora te pego una hostia y me la pela una barbaridad. Toma. Mira, se han quitado la Among Us. Bueno. A ver este combate, cuidado, Cuidado aquí a ver qué pueden hacer. Es que tengo el pobre lleva congelado. Canales, ya lo sé, se está puesto. Persecución en competitivo, no. Nada, ha perdido. Nada, persecución no se juega. A ver, un porcentaje muy elevado ha sido por el congelar, sí. Aparte, juego de puta madre también. O sea, el turno del Porygon con el otro, el terremoto, el Tera, el Tree Run lo ha jugado muy bien. Juego de puta madre. Puedes tirar FF en competi, pochete. A ver, ¿qué vas a hacer? Esto no es como en el LoL, cabrón. Aquí no vas a ganar ni de coña. Ni aunque metas 20 críticos seguidos, es imposible que lo ganase. Not really have to worry about the Pokemon on the other slot, and the threat of the Trick Room there the whole time. You couldn't really freely take the Goldingo out there, committing to the Terastallization to maybe take the Earthquake a little bit better, in hope that you did get the Thaw and be able to have some functionality there. The Amoonguss survival was huge, but just didn't go for the Spore there. The Rage Powder was the right thing to do in that situation to give yourself a little bit of a buffer. Vaya, tú, es que el congelar. But just really not paying off at the detriment of Oliver, unfortunately. Tú, esta hostia no me la esperaba yo, A 2 de vida, Vale, la ronda de... Bueno, Alex ha pegado una estompeada. Aún quedan, pero no tantos, Just the perfect adaptation to this Tailwind setup as well, and quite crucially, picking up. Ahora el tema que los que van 10-1 pueden caer, en plan, bueno, caer 10-2. Algo lleva en la Coca-Cola. Skylife, felicidades, machote. Felicitar a ese tío, coño. Que es su cumpleaños, joder. Really couldn't come back after his own Amoonguss had went down. Yeah, and I think
No, pero que no se llama Skype, coño. Skype no es, Skyline tampoco. Que te jodas. Está fuera. Skyline. Scarner. Highly veteran trainers such as Neil, as well as Oliver, but he was able to get that call. Made it, and he's like, okay, Torn with tailwind makes a lot of sense. Pour it on two is just going to be a thorn completely. El Skype, Skyline, Skyrim. He didn't feel as pressured as Oliver did. Yeah, exactly right. Skynet. We have Nils ready on stage with Charlie, so we can get an overview of his thoughts after that incredible round 12. Well, in the face of that golden go, Nils was still able to cash in. Vamos a ver agua. Nils, how are you feeling? I'm feeling great. I mean, of course, I got the freeze, but if I'm honest, I didn't go for it. It's just the game wanted me to have a much more easier match. Me and Oliver had been like team building a bit together, so I had some intricacies of like how, for example, his Amoongus was under my Ursaluna. So I planned to sort of like do a delayed trick room. Bueno, vamos a quedar. Ahora tiene que dar mínimo 12-13, sí. Va bien ahora, Okay, fair enough. It didn't all come down to that freeze then. So, se viene top 8. You were able to preserve your Fluttermane until later on in the game. Tell us a little bit about that. I just saw that his Amoongus had no Sludge Bomb, and I didn't really feel like he could handle my. A ver, un top 8 es goce. So I tried to sort of ¿Cómo van todos los españoles? Pues no sabría decir de todos. Sé que Toro iba bien. Y luego hay gente por ahí que iba con... A ver, no sé si lo puedo ver. Es que tarda en actualizarse alguno. Adrián, 9-3. Aquí también Javier, 9-3. Hay gente que no conozco. Hay unos cuantos españoles todavía, ¿eh? ¿Cómo va el lobo en su server? Pues habrá bajado un 5%, me estoy pasando, ¿eh? And I know that he can take a +2 make it rain, so I felt that it would be fine, even if he was going to start attacking, and that way I could start punishing at least 5%, ¿no? because I knew that his Amoongus couldn't contain my Ursaluna if I ever got in on a... Quedan 6 para acabar. Not where he tried to spores it. So my idea was mainly just to like sí, lo veo. Ursaluna and then go from there. Vamos a ver qué tal. Bueno, hoy va. A ver, va más rápido, ¿no? ¿O qué? No, gente. A la hora de comer estamos ya fuera, chicos. ¿O qué? ¿Cuántas rondas son? Son 6, ya van 3. Y luego el top 8. No, eso no. Hoy me dan aquí las 10 otra vez. You sort of need to do that like slow grindy game and get one piece and then win from there basically. Yeah, absolutely. Veremos a ver, ¿no? Veremos. It's more of a mental game than it might first seem, Pokemon. Able to stay calm. ¿Va a ser con streaming de Manlaño? No creo. O sea, no creo, no, depende. No lo sé todavía. Depende de Alex. Si se mete en el top 8. A ver, si se mete en el top 8, juega su semifinal, gana o pierde. Y me da tiempo a ir, iré. Va a depender un poco de eso. O sea, hay varios escenarios, ¿sabes? Se clasifica el top 8, se mete, yo qué sé, en cuartos tal, pierde. Me voy. Gana, me quedo. Ese es el punto, ¿vale? Depende cómo vaya él y cómo quede, así haremos aquí. O sea, a ver, me parece extremadamente mal y feo que Alex esté compitiendo y yo me vaya a ver el partido. Me parece muy feo. Está es lo que hay. No voy a hacerlo. Que sí, que quiero estar en LOL, obviamente. Es una situación que para mí no es agradable. Claro, es en plan, ¿qué hago? Pero es que es feo, o sea, me parece muy feo. Lo que hay. No tiene más.
Sí, claro que quiero estar allí, nos ha jodido, pero ¿qué hago? Me voy. ¿Sabes? No sé, es que no tiene sentido, ¿no? Es una putada, pero es que es lo que hay. Es una putada. Bueno, a mí, claro. A mí también me jode, chicos. Tú crees que yo me lo quiero perder. Yo ya les he avisado a ellos y les he dicho, mira, esto es lo que hay. Me sabe mal, claro que quiero estar. Si no me pierdo un puto partido de LOL. Pero estas situaciones, bueno, contábamos con ellas también este año. Que se dé y ya está. O sea, si fuese la final del LOL, si fuese una final, ¿sabes? Obviamente yo estaría en la final del LOL antes que un torneo normal, ¿sabes? Pero se tendría que dar una final. Aquí estamos hablando de que es un partido que si perdemos estamos fuera. Pero si seguimos, o sea, si ganamos pues seguimos. Y no es ni la final, entonces bueno, lo que hay. Parece que te has comprometido a hacer algo que no te apetece hacer. No, Chancletus, estás muy equivocado. Yo ahora mismo me puedo levantar e irme a tomar por culo. No me he comprometido, o sea, yo me puedo ir a tomar por culo ahora mismo y me puedo ir a la LEC a verlo. Lo hago porque me sale de los cojones y creo que es lo que tengo que hacer. Efectivamente. Claro que... O sea, me parece que la peña estáis sordos. Limpió las putas orejas, en serio, de verdad. Cuando hablo, por lo menos escuchar lo que dice la persona y entender lo que está diciendo. Antes de soltar esas gilipolleces, tú. Es encojonante. No, es que es una puta subnormalidad lo que acaba de soltar por la boca, es lo que hay. No, chicos, estoy aquí, madre mía. Es que estoy aquí obligado. Dios, tengo una gana de irme. No, me parió. UTC, there is a limit of 100,000, so do try to get them in when you can. But of course, we do have the Pokemon Go Twitch drops. Watch and earn whilst you do. Go ahead and enjoy. Maybe get something to eat or a refreshment to actually enjoy all of the action we have here at EUIC. Yeah, definitely get involved this weekend. I will definitely be taking part in the Twitch drops. Vale, a ver cómo va la gente. Glorious Pokemon Go mystery gifts that are available, but make sure you pick up your Iron Hands if you are a VG fan or a TCG fan. Get that Raging Bolt EX while Vamos a echar un vistazo. Still around. It's all the fire nowadays, so vale, quedan 3 partidas que están jugando. Sí, yo supongo que esto ya van a poner timer y para adelante. Vale, hoy van parando hoy. Probably not flying terror. If you'd asked me about Porygon 2, you know I love Porygon 2. I know why I set it up. Yeah, it set me up beautifully. Yes, I fully expected it. But I didn't see it in any predictions, Lee, and it wasn't in top 12 usage. Vale, ahora miramos a ver contra quién hay, ¿no? Vamos a ver qué tal. Con uno habría que ver desempates. Claro. Fully expected it. No, I didn't expect it at all. I think it's a really good utility coming into this tournament. It's a very good Pokemon. La gente se viene arriba, pues poquito aquí se van a venir arriba. Os pongo en su sitio rápido, mi puta streaming. Vale, pendiente de 3 partidas y ya, de hecho solo queda una, que es Torby, que está jugando contra Team. Puede ganar o perder, está ahí. Y ya estamos. Queda Torby. Nah, que va Revenin. No voy a calentar, o sea, tampoco le veo la gracia de calentarme en exceso para... No me mola, o sea, en plan, hay que medirse la cartera. Nah, he metido un poquillo, obviamente. Pero estoy guay, no estoy pasando bien así. No está mal. El tema del Cliffy, ¿qué dices, tío? Ya es imposible. De momento está complicado, ya veremos. Ya, bueno. Rubén está cuajado. El siguiente partido es clave, gente. Es clave el siguiente. Bastante clave, la verdad. Si gana el siguiente, estamos un pie dentro, gente. Got you there. Yeah, you got me. Could have a treehouse. I don't know. Let's go to the series. Okay, I think Trevenant's a good. All right. Trevenant. What else could we have maybe for this? For some reason, Forest just calls out to either Bud or. Could be Scyther or. ¿Cuántas tiene que ganar más Alex?
En principio, 2. Bueno, todavía, ahora veremos. Porque no quiero pensar en desempates. Que gane y ya está. ¿Sabes? Que gane todo y ya está. Toma por culo. Será lo suyo. Debería empezar esto en breves, ¿eh? Todas y ya está, claro. Son 15 rondas en total y luego el top 8. Así es. I would lean more towards the Vesper Queen than I would the Trevenant, yeah. Vale, vamos a ver. Esto no ha terminado, pero debería estar ya. Vale, solo queda esto. Cuando termine este, ya pondrán lo que sea. De hecho, según termina, le darán al botón, pom, pom, y ya estará todo, ¿sabes? Eso sí, a ver quién ponen en el... Voy a bajar esto. A ver quién ponen en el streaming. ¿Le han quitado algún bicho a algún player? No, porque han cambiado un poco el sistema, creo. O sea, tengo entendido que ahora, cuando te apuntas al torneo, tienes que mandar el rental code y ya te hacen el chequeo. Entonces, si ha caído alguien es antes de estar en el torneo. Me parece lo más lógico y lo mejor. Es que lo otro no tenía mucho sentido. Ensucias en la competición, haces perder a la gente el tiempo, el dinero. No tiene mucho sentido, ¿no? Que echen a alguien después de 10 rondas. Mandas el rental, que chequen las cosas, que lo hagan bien. No eres apto, no vas directamente. Ya está, ¿sabes? Yo creo que está guay, de hecho, así. Un poco tarde esa reforma. Bueno, mejor ahora que, ¿no? Mejor tarde que nunca. Ya estaría. Un poco más. What options did you give Lee? Mr. Mime? Which we didn't even consider. Well, you didn't. Well, I mean, you said it didn't like you bug gave types, up straight away. which Orangaroo doesn't No, either. you gave up. I did, yeah, because it's you and I get... Hay un chaval en el top con el Hitran, Zapdos, Galar y Bascalibur. Ah, pues no me he fijado yo en ese. Mira que he estado mirando los equipos antes, ¿eh? When it flies, it releases shiny particles from its veil-like wings. It is said to represent the crescent moon. Are you thinking what I'm thinking? Voy a echar un vistazo. Wow, you're definitely not thinking what I'm thinking. Lunala. No, todavía está... ¿Ves? Esto es lo malo. Esto ya deberíamos estar casi en la siguiente, pero bueno, queda un... Se está jugando el de Torby todavía. Sí, el de Bronzon sí que lo hemos visto. De hecho ha jugado el de Bronzon, pero no lo sacó. Well, I know what you mean with the veil-like, because Lunala's not exactly veil-like, is it? Ish? No. But it has shiny particles. Does it? Lunala. Bueno, estamos bien, ¿no? Llevamos 12 rondas. Quedan 3, ¿no? Quedan 3 rondas. Así que más o menos va más o menos bien. Y luego el top 8. Es que, bueno, yo con un poquito de suerte voy a llegar a Koi. ¿Sabes? Esperemos que Koi se alargue un poco. Que no empiece a las 6:30. ¿Sabes? Si empieza a la hora que tiene que empezar, a las 7, por ejemplo, yo creo que llego de sobra. Debería, ¿eh? Esperemos a ver. A ver, un caso que se puede dar, uno de los casos más realistas que se puede dar, es que me pierda la primera partida a unas malas, ¿sabes? Eso podría ocurrir. Pero yo creo que llegar, o sea, veo difícil perderme el partido entero. Tendría que esto ir extremadamente lento. Y joder, hoy es mucha menos gente. Ahora sí que es verdad que se está retrasando un poco porque queda una partida que se está jugando, que debería terminar ya. Pero quitando eso, más o menos debería ir bien. Pero sí, a ver, Fnatic puede ganar 2-0. Podría ganar 2-0. Rápido, no lo sabemos. Veremos, veremos. Como pronto, a las 6:30 empieza. Y como tarde, a las 7 y pico. ¿Qué equivale esto en términos de LoL? Esto es como un M6. Para que te hagas una idea. ¿Vale? Es un internacional. Ha habido 1000 jugadores. Y básicamente los mejores jugadores del mundo. De todas las regiones. Entonces equivale a un M6. Después del mundial es lo más tocho. Okay, to protect its trainer,
¿Ha sido el más grande de la historia? En cuanto a players puede que sí, ¿eh? Diría que es como la LEC. No, no tiene nada que ver. Es como un M6. ¿No hay asiáticos? Ha habido alguno. Había 3 japoneses. Los peinaron rápido, más o menos. Hoopa is tiny, right? We've seen it in Unite before it grows unbound. Yeah. I would say Hoopa. I'm in with Hoopa. Team Hoopa. Hay que decir la verdad que complicado es el competitivo de Pokémon. Es bastante, ya lo he dicho yo ayer, ¿eh? O sea, para meterte en el top 8... A ver, es complicado. Bueno, es que quizás como tiene que ser, ¿no? O sea, quizá... A ver, sinceramente, ¿eh? Este formato tiene mucho más valor que, por ejemplo, el de la LEC. Seamos honestos. Aquí el que gana es el puto amo, ¿sabes? En la LEC te puedes arrastrar al cuarto puesto siendo un mierda. Es una realidad. O sea, tienes a SK arrastrándose por ahí, Vitality y tal, equipos que son más malos que el puto hambre. Es lo que hay, es que no tiene más. ¿Por qué? Porque has ganado ahí unas rondillas en el Bo 1, tal, no sé qué, te dan una vida extra. Aquí no hay chance. Aquí, cuando vas 10-0, te vas a pegar contra Jesucristo, nuestro Señor, enfrente. Y a tomar por culo. Y no hay más. Aquí es eso, es formato suizo. Es lo que hay. Porque son pocos equipos, ya, si está claro. No, pero si está claro. Si el formato de la LEC es lo que hay. Y el LoL es eso, son 10 equipos, X equipos, 10, 12, los que sean X. Pero aquí si hay 1000 personas, bueno, el formato es exigente y es bueno. Es eso, vas 10-0, te pegas contra gente cada 10-0. Y cada ronda es más difícil que la anterior. Aquí la primera ronda es random. La segunda un poquito random, porque 1-0 puede ir todo el mundo. 2-0, vaya. 3-0, a partir del 4 ya no hay casualidades. Ya está, es lo que hay. Esto no quiere decir que no me guste el formato del LoL. Simplemente digo que es distinto y que esto es muy exigente y tiene mucho valor, ¿sabes? Para mí. Meterte en el top 8 de un internacional aquí es una fumada y es un logro. El meta de los legendarios va a estar mucho más guapo. Sí y no. O sea, quiero decir, ¿va a estar guapo el meta de los legendarios? Va a estar guapo porque ya está en un punto que ya esto está muy estancado. Siempre que un meta está muy estancado quiere salir de él y algo nuevo. Pero llegará un punto en que será lo mismo. Vas a estar hasta la polla de ver, es un ejemplo, ¿eh? En todas las partidas Groudon o Kyogre o lo que sea. Claro, llega un momento que el meta está encerrado. Pero bueno, por eso están las regulaciones, ¿no? También. Cada 3 meses, cada X tiempo, entran bichos, salen otros. Lo que pasa que esta regulación debería ser la última en términos de... La de los legendarios siempre suele ser la última, ¿no? No sé si después de los legendarios meterían otra. A lo mejor con algún baneo o algo, no lo sé. No, aquí no suele haber nerfeos. O sea, en Pokémon, ¿cómo funciona, gente? Para que os hagáis una idea. Si supongamos que el Urshifu está roto, no lo tocan ese bicho. A no ser que tenga algún bug o algo. Lo que hacen es, cuando llega un nuevo Pokémon, ahí sí que le meten cosas. A lo mejor, es un ejemplo, ¿eh? Incineroar, pues de repente ya no aprende Fake Out. Lo que hicieron con el Escaldar, ¿no? Escaldar no lo podía aprender nadie porque no estaba la MT o no sé qué. Nadie podía llevar Escaldar hasta más adelante. Cosas así. Pueden hacer que un bicho aprenda una cosa, le quitan un no sé qué. Eso es lo que hacen, pero lo hacen entre generaciones sobre todo, ¿no? En octava hubo bans y habrá regulaciones con más legendarios que en este solo permiten uno. Puede ser que metan más de uno. La siguiente ronda ya está. Contra Torbis, Pokeales. Te cagas. Joder. Oh, locura esto, ¿eh? Te cagas. Mucho cuidado que nos podemos quedar medio fuera o jodidos, ¿eh? Pero ¿cómo ha quedado? ¿Torbis ha perdido o qué? Es que ha perdido Torbis también. Vale. Ha perdido. They're kind of not wings, really. It's kind of like just you fly around extended. Okay. All right. Well, we've got a final one because clearly we're doing amazingly well. Yeah, we're not doing too well, are we?
Come on, let's end strong. Okay, all right. Vamos a ver qué tal. For its violence. Its silence A ver qué hay por aquí. upon the world from the Mucho 10-2, world. Skiratina. Pero bueno, aún hay chance, Incluso si se perdería, habrá que ver. Unless I mean, I feel like they we got a bit overthink easier. it again. I think this one's alright. I think we're safe. Okay. This one. All right. It has to. This is where it's like Cooper. Please, no, please. Pokédata marca a los que van con 3 derrotas ya como eliminados. Claro, a eso sí, pero si pierdes ahora es distinto. Porque por resistencia puede estar dentro. We can lock it in supposedly, so yeah. Okay. All right. I mean, I think Giratina, Distortion World is the It's a bit of a giveaway. Not gonna lie. There's nothing else in the Distortion World really that's. Lee, I feel like this is another trap. Yeah, but we Es mirror. That was a trap. And it was Un poco, There were creo. 3 candidates. Just the third one we didn't think of. Es Japan Balance. Okay. All right, fine. Habrá que ver los teras y eso. Giratina, give it to us. Giratina. All right, yay! We were so good. But yeah, I mean, if of course you want to see more of that amazing action of us trying to fill in time, please do remember to follow the channels. Of course, we Vamos. are waiting up. Cambia Goldengo por Orlando, ¿no? Vale. Day 2 Swiss to be coming straight up to the 4 and yeah. A ver quién juega, no sé quién van a poner aquí. Ahora estoy nervioso. Habrá que ver. Estoy nervioso. Torbis perdió 2 seguidas ya. A ver qué tal, no sé. Veremos. La última que jugaron fue muy close. A ver, siempre suele ser close, cuando se enfrentan entre ellos. Ganó Torbis la última. Creo que fue 2-1 me parece y fue close. Bueno, lo que hay, ¿no? También se conocen eso. ¿Qué legendario te gusta más para la nueva regulación? Pues... A ver, Kyogre mola. ¿Lo pondrán en directo? No lo sé. No tiene pinta porque me lo hubiesen avisado ya, Un besito. Hay posibilidad, creo que... ¡Hostias! ¡8 minutos! Dame un puñetazo en la boca si quieres también. ¡Boh! ¡Qué locura! Pues no sé quién va a salir entonces. Hostia, pero si ya están los pairing y todo. ¿Qué cojones? Será para comer, 10 minutos, rápido. Bueno, pues a esperar, chicos. No tiene más. ¿Vistes que Golfi le han puesto contra un 9-3? Amañada de manual. Bueno, ni idea, chicos. Ahora que ver. Bueno, vamos a poner la del mondongo, la canción. Vamos a ponerla a ver si no. Pásame la canción, gente. Vamos a poner la canción del mondongo porque si no esto, la espera es durísima, Aquí está. No fumo, no bebo, no follo, no valgo para nada. ¡Se viene rondita! ¿Cuándo vas a parar? Otro mondongo, mondongo. Rarete no. Yo. Mondongo, mondongo. A ver qué se cuentan. Rarete no. La que te cuento no deja de chillar. Tanto tomate me va a matar. Nene esto, nene lo otro. Me cago en la madre que me parió. Loco, loco, shiny YouTube. Vamos. Otro mondongo, mondongo, mondongo. Rarete no. Mondongo, mondongo. Rarete no. Tercero del mundo desde el 2000. Me consideran viejo, yo no estoy senil. Soy la ulti de cheese. Putísimo misil. La cara. Otra partida, victoria, muy fácil. 2024, tengo gente. No fumo, no bebo, no follo, no valgo para nada. Es que el estribillo es God. Vas a parar. Otro mondongo, mondongo. Rarete no. Mondongo, mondongo.
No sé qué foto ponerme en el AFK todavía. Vale, esto empieza ya, ¿eh? Bueno, a ver, empieza ya. Ya me gustaría. All out pummeling from your boy Buzzwole. It's not your boy Guzma like it is in the trading card game. In this case, it's a Buzzwole. It's going to be dealing some pretty sizable damage. It would like to get that on Celesteela, I think. A Pokemon that sometimes people try and bust through the defensive of with all of these fists. But instead, the Crocodile is going to get knocked out by this all-out pummeling, leaving Ryota down with just 2 Pokemon on his side of the field as we go into the final turn of this game. With a 3-2 Pokemon advantage for Tomoyuki going into turn 3, Ryota could see his hopes of victory slipping away. This was Celesteela's last chance to launch Ryota into the annals of VGC history. It's been so close coming down to the wire, but Buzzwole doing what it does best with the Z move. No, it protects from Tomoyuki. Instead, Sludge Bomb into that Tapu Fini. Not going to knock it out. Instead, Moonblast into the Buzzwole for the knockout. Ryota's clawing his way back. He still has a chance. The Heavy Slam from the Celesteela into the Nihilego. Will it knock out without the Intimidate? A critical hit! It does it in the last second. Ryota gets into the finals thanks to a critical hit from his Celesteela. Venga, Coca-Colita, necesito cafeína hoy, ¿eh? ¡Boh! Segura. Tapu Fini hung on with 1 HP, and they crit from his trusty Celesteela. Ryota won an unbelievable set against Tomoyuki and would go on to leave Anaheim as the VGC 2017. Lata tier 2, efectivamente. Latita. Thank you for watching, and let us know some of your favorite moments in VGC history by using the hashtag #PlayPokemon. ¡Boh! Vale, gente, 3 minutitos. Vamos a ver quién juega, ¿eh? Estos ya están jugando, creo, ¿eh? There's a storm coming, trainers. Charlie Merriman here with the forecast on the powerful Paradox Pokemon, Raging Bolt. Raging Bolt. Raging Bolt is a dual electric and dragon type, boasting impressive all-round bulk and sky-high special attack. It's not the fastest, but who needs speed when you have a priority move? Thunderclap is Raging Bolt's signature attack. Vale, chicos, pues vamos al lío, ¿no? El Thunderclap, vaya ataque. No, están hablando todavía. ¿Qué es ese mote? With access to attacks like Thunderbolt and Draco Meteor, Raging Bolt is a force to be reckoned. Ah, Fola, ¿estás en Londres tú o qué? Ah, no, ni me oye este cabrón, ¿no? No tiene puesto ni el audio. Claro, me parecía raro que estuvieses por aquí ya. A ver quién vemos aquí nosotros. Pero si jugaba ayer, ya, pero coño, puedes cogerte un avión por la mañana, ¿no? Por ejemplo, o te quedas a verlo, depende de cada persona, yo que sé, hay gente que se viene y gente que no, depende. Claro, y por eso preguntaba. A ver. As a result, Raging Bolt can fit on a wide range of team compositions. What's more, it counters 2. Sí, porque el Stormy, ya lo sabemos, gente. Están ahí jugando. Bueno, van a jugar en breve. Aún no han empezado, ¿eh? Te lo digo porque estaban hablando por el WhatsApp. Eso es que no ha empezado. De hecho, ahora en un minuto les llamarán para allá y vamos. Ahora que has abierto y bebido de la lata, te doy una data. ¿Sabías que en 4 de cada 10 latas de refresco de supermercado hay orina de rata o ratón común? Por eso se recomienda lavarlas antes de consumir. No he bebido. Y la he lavado. No he lavado. No he lavado, digo, no he bebido. De hecho, no he bebido. Dice, ah, que has bebido. No lo he hecho. Todavía. De caliente. Shock your opponents and storm to victory with Raging Bolt. $20 segundos, vamos al lío. Eso es un mito. Llevan un plástico. Algo pasó. Hubo una movida que pasó algo, no me acuerdo. En su día.
Hubo una noticia de que pasó algo, pero vamos, a día de hoy eso ya está controlado. Espero. Bueno, ¿eso que ha sido una mini pausa para almorzar o qué? After seeing a very cute little video of a bit of fun in the sun, we are here in London, England, for, of course, the 2024 Pokemon European International Championships. And in what has been a thrilling day so far, we've got Swiss round 13 coming right up. I am Costa, and once again, I am... Vale, pues supongo que veremos a ver quién juega. Alex no debería salir, porque me habéis avisado. Entonces vamos a ver quién es. ¿Cómo va el de...? Quiero ver cómo va el este, tío. A ver. ¿Cómo va el del Dragapult, gente? Hay uno con el Running Moon también. ¡Hostias! Con un 10-2, gente. Hay uno con un 10-2 que va con el... Sí, con el ZAD2 y el que me habéis dicho, ¿no? No veo yo el Dragapult aquí. Este tío está fuera ya, ¿o qué? Talking about exceptional, we've also got other exceptional trainers with their progress so far in day 2 being astoundingly well. Luca Seribelli being #1 seed, 11 wins, 1 loss, and we've got ¡Vamos, vamos, vamos! Ese 10-2 calentito. ¡Vamos, vamos! Ah, Wolfie. Wolfie va 10-2 y le han puesto contra uno que va 9-3. Ahora, ¿no? Está el Salamence Imposto, el Running Moon, lo que he dicho yo. A mí lo que me gustaría es ver algo distinto, ¿eh? No me pongas un mirror de esto del Japan Balance ni su puta madre, ¿eh? Dame algo de fanservice porque si no esto es durísimo, ¿eh? De gestionar. Estoy mirando a ver. Estoy mirando, pero no lo veo, loco. Ah, aquí, va. 8, gente, el Dragapult está fuera. 8-4, venga. Ya está fuera ya. Es lo que hay. A ver. ¡Oh, esto es un partidazo, loco! No, pero que Michael, este es God. Esto es un partidazo, no lo he visto yo esto. ¡Oh! ¡Qué bomba, tú! Aurelina se ha ido 2 veces, ya, es que este partido es bueno, Aurelino otra vez. Ya, Michael es subcampeón del mundo, por eso te digo que esto es un partidazo, lo sé quién es. ¿Alex contra Torby? Sí. Es demasiado fundamental que gane esta siguiente, Alex. Es demasiado. La última la perdió contra él, Tiene que ganarle ahora. Si pierde Alex a tomar por culo, no creo. No, te voy a tirar un pequeño chance, creo. Casti va 9-3. Bueno, Aurelino nos cae muy bien. ¿Qué equipo lleva Michael? A ver, Michael. Vale, bueno, tiene un Entei. Venga, va. Algo distinto, un Entei disfrutón. El team de Joseph Russell. Mola. Sí, va 10-2 ese tío, es verdad. Con el Ridrago y Iron Crown. A ver si vemos algo de eso luego, hombre. O en el top 8. No hay votaciones, gente, en este torneo. Opting to go all the way through to World Championships, and I remember I'd spoken to him about it as well. He wasn't expecting, but he was going in with a cool mind, and he's like, you know what? I'm just here to have fun and play Pokemon. And I'm like, yeah, you know what? That's the best advice anyone could ever give you. It's a great attitude to have. I think it takes a little bit of the pressure off. Mira, aquí está el equipo de los dos. O responde agua contra el de fuego, Ursifus por aquí, Ursifus por allá. Este tiene Monete, el otro no. Fluttermane, un Raging Bolt. Y Lando y Untail. ¿Quién queréis que gane? No, Aurelin, cuidado, Este tío últimamente está con un nivel altísimo, The Raging Bolt, Landorus Incarnate, Wellspring, Ogerpon, and
that's a regular Entei. I'm loving the look of it, and it is such a really neat green as well. Yeah, it's not something that we've seen too much of in the format. Tiene que ganar a sí o sí para entrar en el top, casi seguro sí. Para que no haya sorpresas tiene que ganar, es fundamental, ¿eh? Fluttermane con Icewind para controlar un poquito de velocidad, ¿no? Despido. GL is running the choice band item on it, so it has to be very careful if you're going up against it. If you're from Entei es una piedra, está bien. Closer look at the team here. We are seeing the Urshifu choice for Aurelian is that single strike, not the rapid strike that we're seeing so commonly. Mancash, no hay código, simplemente entras a través del link y es suficiente. Esta Fluttermane mola por lo que te proporciona, pero claro, no tienes Shadow Ball. O sea, no puedes tener todo. Aquí lo que puedes hacer es no tener Dancing Gleam y tener Shadow Ball. Ya, pero es una putada. Te puedes comer luego también Follow Me y cosas, ¿sabes? Está bien. Yeah, and if you can position your Fluttermane well, I like the idea that Aurelian has the Icy Wind on the Fluttermane. So you got the Sí, el Lando con Taunt es God, La verdad es que el Lando sustituto, sí que era que el sustituto es algo muy específico, ¿no? Es un poquito como el Goldengo de Nasty, ¿no? Es decir, metes el sustituto cuando no te lo pueden castigar, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez, bueno, se ve menos, depende, ¿no? Lo llevó ese Etin en el anterior regional, sí. Pero el Down también. No me acuerdo yo del Down. Sí, el Lando con Life Orb, con la habilidad que tiene, que hace que peguen las habilidades un 30 más, era, ¿no? La habilidad del Lando pegan las habilidades un 30% más, pero pierden el efecto secundario, que es en plan no pueden envenenar, congelar, etcétera. Y es una locura, O sea, es un bicho que pega con el Life Orb una puta fumada. Mikiel has available on their side of the field. Exactly that, and actually, we've been informed that this is going to be a rematch from Utrecht. Tengo yo mis dudas de algunas cosas. ¿Qué pensáis que va a pasar con Ogerpon? Es un Pokémon que es la polla, pero cuando desaparezca el Tera, ¿qué ocurre? ¿Se puede seguir jugando? Sí. Pero la habilidad suya, ¿entendéis lo que quiero decir, no? O sea, cuando tiras el Tera que pierdes lo de la máscara y tal, o sea, no sé. Ese tipo de cosas me gustaría saber qué ocurre. A ver, te digo una cosa, el Ogerpon lo puede jugar sin Tera, Ese bicho es la polla, Pero que bueno. ¿Se dejará de jugar, pensáis? El Ogerpon de agua me parece demasiado bueno, O sea, creo que el de fuego es más dependiente del Tera. Pero es que el de agua es cojonudo, Me gusta más el typing a mí en general también. Parece muy bueno. Le pondrán otra habilidad, pero eso pueden hacerlo. Otra habilidad le pondrán. No, quizá dependiendo de la mecánica que haya de nueva generación, pues será viable o no, Ya está. Puede que le hagan algún reajuste, eso sí que es verdad. Lo que pueden hacer, claro, es que la máscara te suba el stat o lo que sea, no sé, habrá que ver, algo harán. Puede ser, puede que sí. Igual la máscara te da algún stat en plan para siempre, ¿sabes? Aurelian has got access to the Rillaboom as opposed to having that kind of outlet there with the choice band. So what do you think? Lo harán como el Buster de los Paradox, claro, algo de eso, ¿no? Menos mal que los Paradox tienen esa habilidad, a ver, de mierda entre comillas, porque hay muchos que no se ven beneficiado, ¿no? De lo del Buster. Pero claro, si tuviesen otra habilidad sería una locura. Es cierto que, por ejemplo, Fluttermane está guay. Y la Fluttermane se juega con otros ítems, Pero hay algunos que la pasiva, o sea, la habilidad es mala para ellos, ¿sabes? Espérate, que estoy ciego. Ah, el este. Se viene Tera ya, Se la pela una burrada. ¡Pum!
Pum. Se está riendo Aurelín, se la pela, ¿no? A ver. Ogerpon, claro, es que me estoy rayando. ¿Dónde está Ogerpon? Se ha metido en Invis, claro, me he rayado. Yo estaba diciendo, falta un bicho, no le veo. No lo estoy viendo. Está chiquito. Ahí está, ostión histórico, pum, a casa. Ogerpon es que se sometió una hostia. A mí me encanta el Ogerpon, me flipa. Vale, aquí lo bueno, de momento. A ver esto. La buena noticia para Aurelín es que no ha gastado Tera. Que eso es importante, ¿no? Ese es el tema. O sea, es un 1 por 1. Otra cosa buena es que ha metido el Icewind. Entonces el Urshifu, el Sash desaparece, ya no tiene el objeto. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Tera? Moonblast. Even a Moonblast into that slot. Yeah, it's a bit tedious if you are Michelle. You need to really try to capitalize off of the options of having Terada, Dancing Gleam. A ver si le mete Protect el otro, o qué hace. Here we go, we are going to see the return of a Terastallization. It will be from Aurelion side into that Fluttermane. Going for the... Ahora el otro se lo ha leído y le mete Stern Speed a este. Que es fantasma, pero se lo lee, ¿te imaginas? Me volvería loco, ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Se la ha marcado. Ay, su campeón del mundo es lo que hay. Es lo que hay. Eso te puede salir gana. O sea, eso puedes perder la partida directamente. Si el tío no tira el Tera, igual pierdes. Bueno, el Entei está muerto también. Bueno, Aurelín no está mal todavía, sigue estando bien, Urshifu puede pegar gratis, si quiere, ¿no? Ha tirado el Tera a la basura, no, está claro. Follow me, el otro puede pegar. Puedes tirar Protect. Your Ogerpon hasn't got enough in the tank to be able to deal with maybe a Grassy Glide and then deal with a Landorus as well. Yeah, but a relatively safe play here, going for the double protect. Over on Mishail's side, you want to avoid the fake out, and whilst at it, gain a bit of recovery where need be. And yeah, nice little interaction there of being able to get a tiny bit of damage dealt onto the Rillaboom. Doble Protect era bastante safe. Y ahora ya pues tienes un más justo, ¿no? Protect. Ya, pero ese Protect le suda la polla al otro. A ver a quién pega, claro. ¡Qué hostión, loco! ¡Wow! ...19 de vida. Bueno, ese Protect ha salido rana,
Si no mete protege, hubiese ganado aquí quizá, ¿no? Pero ya. Está hecho ya. GG. Se ha marcado bien. A ver, espérate, a ver. Claro, esto no lo termina del todo. Espérate un momento, ¿Crees que puede ganar? Hostias, no. Hostias, pégalo como su puta madre. No sabía, yo pensaba que no lo one-shoteaba, La puta madre del mono, tú. ¡Oh! ¡Qué locura! Joder. Pensás que lleva la semilla, ¿sabes? Pega más, pero igualmente. Qué locura. Bonk, ya, le ha metido un bonk de manual, ¿no? Ya, es que el mono, lo que os digo, o sea, el mono tú le ves y es en plan, no, chaleco asalto, que no es el caso, ¿no? Pero chaleco asalto, no sé qué, fake out, me voy, no sé qué, tal. Ya, pero que tiene unos stats que el mono mete, Y encima cómo lo tiene, Tienes el campo, tienes el Miracle Seed, que no sé si es un 15. ¿Cuánto es esto el Miracle Seed? A ver, mira. Voy a decir ahora, espérate. ¿Cuánto es? ¿Es un 1,5 o cuánto es, gente? Pues se me ha ido la voz por un lado. 20%, yo he dicho un 15. Es un 20. 20 es bastante, mucho, 20, El Rila que tiene Laurelin es ofensivo. Claro, no, lo tiene. A ver, si en el momento en que tú tienes la semilla, no es para hacer el gilipollas, es para reventar. Se ha one-shoteado a la que te cuento, ha hecho cosas, Vale, el mismo opener. Y bueno, el Rilabun, ¿dónde está? Mira. Rilabun que tiene 135 de ataque, por ejemplo. ¿Cuánto tiene? O 110. 125 de ataque tiene el Rilabun. O sea, es que es mucho, está bien. 125 ya estamos hablando de cosas más serias, ¿no? No hay teras. Teras early. For the speed control, at least wanting to be able to guarantee the Urshifu HP is depleted from the get-go, maybe allowing for a priority move to come out, maybe being threatened by that Rillaboom, but the Wicked Blow, not enough to pick up the KO without the Terra Boost. No, and the difference here is now that if you are... Va a leer Michael el Protect. Que le da igual con el Urshifu, me refiero, pero por focusear y castigar a la otra, ¿sabes? Si no, pues puede hacer lo mismo y ya está. Spiky Shield not wanting to be susceptible to a KO from this Fluttermane, as we know, of course, Unseen Fist will render that useless, but Icy Wind, another one connecting now onto the Fluttermane, being able to drop it down. Urshifu will not be able to move just yet. Dazzling Gleam will be able to pick up the KO onto it, and all of a sudden we saw such a key. No te interesaba a lo mejor intentar pegarle, no sé. Bueno, el Overpon está un hit, pero puede hacer su función. El Sacker, ¿no? A ver el Entei aquí. Overpon debería estar ya muerto, claro. ¿Cómo sabes que va 1-0? ¿Quién? ¿Quién va 1-0, gente? Un mesecito más que en Cree. No llevamos pocos. ¿Quién va 1-0?
Ah, les dicen. Yo es que esa info no la caro. No tengo la info esa. Critiquín. Cómo mola la Entei, Pues aquí cuidado, La tiene de cara a Michael. Hay teras disponibles, No ha gastado tera. Ninguno de los dos, Está bloqueado en el Sacred Fire. Tenemos un poquito de... hay fake out también. Va a reventar al Entei. Como no lo cambies, te lo matan, Mira, tira Protect directamente. Tienes que tener cuidado con el... Bueno, no sé con qué, en verdad, aquí. Está locado en el Sacred Fire realmente, ¿no? Protect. Siempre son mejores de 13. Alex 2-0, ¿seguro? ¡Qué paliza! ¿Pero tan rápido? ¿What? ¿Sí? Lo ha dicho Sekian, pero ya 2-0 tan rápido. A ver, quiero ver este momento. Ahora lo miramos, Se le ha archivado Folagor. Me cago en tu puta madre, Folagor. Lo podías haber puesto por aquí, en el chat, hijo de la gran puta. Como sea eso verdad, coño. ¿Es cierto eso? ¡Hostias! Ahora le puede meter el Grass y Slide, lo lleva, ¿no? Ha sido bueno eso, The Earth Power, however, now you're susceptible to getting picked off by a Grassy Glide. Yeah, and that's the problem. I think you had the resist to it before now, but with that normal typing, you are susceptible to that. The Entic can get off the extreme speed, so you have to be a little bit wary about that. I don't think the Landorus has taken enough damage though for the extreme speed to maybe pick up the knockout. We'll have to come into this turn and see. Not want to even contend with that, switching it out, keeping it for later. Keeping it for later as the Ograpon will be brought out. I do quite like that you have that availability in order. A ver, pensad. Es que Aurelino es bueno, el cabrón, A ver, ahí con el mono es la mejor jugada realmente, ¿no? Es que el otro lleva Inner Focus, Recordad eso también. Que no le puede flinchear. Yo no pienso. No me creo que Torby haya perdido 3. Bueno, os han dicho, ¿no? Is the Rillaboom? Maybe. And that is the big question, and I think you've got to go into that Rillaboom now with the extreme speed. Hope that you get it. It will have the priority of a Grassy Glide, so it will hit first. But the Rillaboom has already shown the Protect. It's very risky going for the extreme speed into that slot. You could go for double up into that. ¡Este les pido! Dice, por favor, dice. Está diciendo, por favor. Oh. Oh my god. Oh. Pum. Vaya paliza de Aurelín. A subcampeón del mundo, también te digo, No, este tío es muy bueno, Y me cae bien. No, Aurelín está a un nivel histórico, Cuidado de no se meta en la final otra vez, Lo que juega. Sí, qué partidón, vaya paliza, la ha pegado, El francés no me cae tan bien, a mí sí. Este me cae bien, Aurelín me mola. Bueno, quiero con la confirmación de ese 2-0,
para ponerlo, ¿no? Y celebrarlo. Pero ha sido muy rápido, ¿no? No me sale nada, bueno, dicen... Se lo han chivado a Sekian, obviamente. Knekro y chaquetas, cállate, cala boca. Get that step forward, a bit of an advantage, and Aurelian all the way through was just able to capitalize in positions where it just looked like it was just falling and slipping away, managed to claw it back and go forward as the winner. Yeah, and you would have thought that being at that 3 versus 2 Le digo, ¿ha ganado 0 o es fake? Dice, no lo sé. Digo, ¿dónde coño estás, coño? Digo, ¿dónde andas? A ver, ¿qué coño está pasando? Estoy en el Starbucks, jaja. Qué grande. Muy bien. Dale, dale, dale café. El otro, como siempre. No, es que se ha ganado el título del otro. ¿Qué hago? Con esta jugada rara que hace en la vida real. Las plays. A ver. No, estoy en el Starbucks. Ah, vale. Saludito, chicos. El otro haciendo de las suyas, 40 euros el café, o sea, qué locura. No le puedes preguntar a Eric, que está sordo tú o qué. El Pokémon más bonito que ha creado o creará esta compañía es Entei. Mira qué porte, qué elegancia, qué majestuosidad, qué presencia loquete. Me encanta, estoy enamorado de ese play on the defensive aspect, being able to position yourself to the point where you're able to just have such a strong Pokemon to go up against Trick Room, to have priority, and to just generally deal really good grass-type damage ahead of time. Yeah, and normally when you see a really paliza, No, paliza. Oh, hostia, le he metido 0, Y ha sido rápido, Qué locura, Va. 11, 11. Estamos a nada ya, Venga, va. Hay que ganar las dos siguientes. Está el top 8 muy calentito, loco. Muy calentito, weón. Aurelian, we can't keep meeting like this, but you've done it again. You've won on stream. Congratulations. Michael's team, that was really fast and furious, wasn't it, as the casters would say? Yeah, I guess I could say that. Yeah. Va. Hostia, Cuidado, No creo, ¿no? Internacional top 8, me vuelvo loco, Vamos. I won the first two as well, but I got quite lucky in the first two times, so yeah, but I think this one was a bit more clean. It was still lots of mind games, but yeah, it certainly was. I mean, we've seen a lot of rapid strike style Urshifu, the blur Shifu, but this is all about. Tiene que ganar una más para asegurar. Con dos 100% dentro. Con una. Cuidado. Speed booster. Talk to us a little bit about that. Yeah, so like since the first set I knew it was faster. Y ha empezado perdiendo hoy, Pero está intratable ahora, Like, I know it's probably clicking Icy Wind against my lead, so I don't really have. I mean, if I click Icy Wind, it's so as Urshifu don't outspeed Ogerpon, not for my fritter to stay faster than his fritter, and yeah, things are rough, like. Tiene que ganar la siguiente, parece ser que tiene muy mala resistencia. Eso no lo he visto, chicos. ¡Qué grande! No, espabila tú, el otro. En el Starbucks, no me jodas, Tienes que estar ahí a pie de. Tienes que estar de reportero, joder. Mandándome WhatsApp, coño. Ya hablaremos. Hostia puta. Son 14 rondas de suizo. Son 15 en total, Hoy son 6. I think we both have like overall offensive style. I think we overall like the same teams, kind of like our teams that play similarly. Yeah, fair enough. Well, you've also got to know how to play the player that is in front of you, and aquí se ve todo. Sí, pero ¿cómo puedo ver las resistencias aquí? En plan. No me entero bien aquí, chicos. En plan, vale, ¿veo esto y qué? Ah, lo veo. Es esto, ¿no?
Yeah, just keep our fingers crossed and we'll have to see. And of course the match Ya, lo veo. rematch between you and Michelle from the Pues, ¿dónde está este weón? ¿Cuál es, la primera o la segunda? Si en la primera tiene un 41%, es una mierda, ¿no? ¿Es esta? ¿Cuál es, la primera o la segunda? La primera, 41 es poco, ¿eh? No, no, muy mala, muy mala. Si es la primera, es mala. Bueno, a ganar las dos, chicos, que no pasa nada. Que no queremos, gente, no queremos pasar ahí haciendo el malito. Joder, ya está, no queremos... Mola mucho porque le acaba de decir, mola porque las entrevistas están scripted. Le dice, ¿quieres saludar a alguien? Y dice Aurelín, sí, a lo mismo que ayer. Claro, ayer le dijeron lo mismo, tú imagínate. ¿No? ¿Quieres saludar a alguien? Pues a la misma gente que ayer. Obviamente. No, pero habrá subido algo de resistencia, ¿no? Alex. Sale 10-2, ¿eh? Ha tenido que subir, ¿eh? Ha tenido que subir porque acaba de ganar a Torbit. O sea, ese 41 puede ser 50 fácil, ¿eh? Y ha perdido contra uno que va 10-3. No, no, no. Eso tiene que cambiar ahora, ¿eh? No está actualizado y ha metido un 2-0. Ya. Que alguien busque a Seitor y le encierre hasta mañana. Es pequeñín y se le puede meter en una caja de zapatos. No dejen que haga su magia negra. Duerman a Seitor. Repito, duerman a Seitor. Definitely not at all. Aurelian is such a strong player, one of the strongest in Europe at the moment, and I think the consistency that they've had throughout this season so far is just a representation of that. It'd be great to see them go on in this event. Of course, there are a few more rounds to go on, obviously top cut, before we get into that, but on form, looking pretty good. And hopefully it continues. Buah, no, yo me estoy flipando, ¿eh? Imaginas ahí. Top 8 final. ¡Oh, locura! Vale, ¿qué queda por jugar? ¿Qué queda por jugar? Porque Alex no tiene que jugar. 2-0, rapidito, chicos. Aquí por aquí. Quedan todavía algún guatón, ¿eh? We've got a bit of a tale to tell with our caster predictions in tune of this event. Yeah, let's have a look at how we're doing. Costa, you in particular. ¿Cómo que break? Un momento, ¿ha dicho break? ¿Break de qué? Break dance. It's been there and thereabouts. It's in day 2. There are a couple in day 2. Okay. I just need a review to see how well they're doing. No me jodas, ¿a comer de qué, coño? ¿Cómo a comer? Aquí no se come, a trabajar. Joder, son las 2 menos 10, coño. Only 2 Terrakions in the whole tournament, right? Yeah, and I mean, go up against Wolf in round 9 is pretty hard. Very, very hard. And the one time it came, it got KO'd to a U-turn, so unfortunate, but still. It nearly did, so it was exciting to watch that, so that was good. And I think a nice pick as well. I mean, me and you with the Excadrill pick. Vamos a ver ahora, ¿no? Han dicho break, no lo sé, espérate. Si hay un break te lo van a poner. We are dreamers. Dreams, yeah. Dreamers. We are dreamers. Who knows? Maybe we could try to bring it at another event. But I do quite like your picks as well. Volcarona. Claro, David y el otro van bien, sí. Ahora lo miramos. Estamos ahí, gente. Estamos ahí. ¿Se puede, no? ¿O qué? Estamos ahí, loco. Vamos. The added bonus of being able to terrestrialize it in certain scenarios where you can really take advantage of that flame body. It has redirection as well, which we've seen throughout this weekend is such a useful tool to put next to things that are trying to set up. But it also likes to set up itself with that Quiver Dance. And once you do get a Quiver Dance off, you are a real potent threat with things like Bug Buzz, things like Heat Wave, things like Energy Ball, Terra Blast. Name your weapon, but it has a lot of options. Do really like it. Haven't really seen as much of it. Maybe we might do in the remaining time we've got left in this regulation, but maybe not. ¿Has bloqueado el top 8? Aún no. El top 8 es goz, ¿eh? Si lo consigue, internacional mola. No, pero Adrián, él ya está en el mundial, ¿no? Creo que ya tiene los puntos necesarios, ¿no? ¿Cuántos serán? ¿500 o 400, no? Dondozo's a really interesting one because I think coming into this weekend, really expected that to be one of the most played Pokemon by a lot of our players coming across the pond from the US, rely on that quite heavily. There's some
big hitters in the EU as well that have relied on Dondoza before, namely Alex Gomez, you know, having a lot of success with it in NAIC last year. So I think when you look at the Dondoza and you look at the results from EUIC last year, really alongside that Ting Lu was one of the top Pokemon played, especially in that top 8. We'll have to see how that plays out this weekend, but a really good pick. Not so sure on the Hisuian Lilligant, one of my favorite. Tiene puntos de sobra. Ah, tiene 700, cabrón. Nah, se está clasificado ya. It does have cool typing to it, you know, the grass fighting. I mean, yeah, that doesn't make it. Eric tiene un K y pico de puntos. Se ha clasificado a 3 mundiales, no me jodas. 43 de resistencia, se ha actualizado. Vale. Tiene la peor resistencia. Pues hay que ganar. Yo creo que si pierdes ahora, estás fuera, entonces, ¿no? A ganar. Chicos, venga, no queda más. Creo que hay. Pero para el viaje pagado tiene que ser top 16. Vale. We haven't seen it, unfortunately. I'm surprised we haven't seen any Iron Crown either, because I think that is another one that... ¿Qué es la resistencia? Pues dependiendo de qué tan buenos son tus rivales y cómo vayan, para el desempate te beneficia o no. ¿Entendéis? Si pierde con un tío que va 9-4, no es lo mismo que si pierde con alguien que va 14-0. ¿Entendéis? It's very cool, isn't it? Yeah. It's like guaranteed hits all the time, right? Bypasses accuracy. Yeah, and then when you combine that with the booster energy that we see a lot of the time. ¿Dónde miran los puntos de eso? He puesto standing VGC 2024 y te sale. La web oficial. Tiene 2 chances, ¿no? Con 12-3 pasa igual. No realmente, por eso. O sea, ya, con 2 wins, 100%. Con una y una depende. Hay que mirar. Hay que ganar las 2 y ya está. Vamos a pensar en que hay que ganar las 2. Along with that, you've got the Rillaboom as well, which those two are just like brothers in arms, really, aren't they? Where you've got one that offers the Intimidate and then one offers the Terrain. Le ha ganado a Torbi, sí, le ha ganado. Y Torbi también, quiero decir. No, Torbi también está igual. O sea, Torbi ahora mismo no es que esté igual. Torbi tiene buena resistencia. Creo. Pero si pierde una está fuera también. ¿Entendéis? O sea, Torbi ahora tiene que ganar todo y a ver. Claro, o sea, Torbi por resistencia entra. Casi 100%. Pero si pierde una, no. Hace unos años solía eyacular sobre palomas en un parque local. No es algo de lo que estoy orgulloso, pero me volví bastante bueno en eso. Consumía suplementos de zinc. Así era capaz de disparar enormes cargas de esperma. Y se... No me calentes, no sé qué estás hablando, niño. You know, we saw a rise of the Raging Bolt again, move up slightly, creeping up there. I think Landorus Incarnate moved up slightly, no surprise. And Amoongus came back onto the scene. Yeah, dude. Oh, we've got an alert. We need to tell you all about Championship Sunday, which is happening tomorrow. I really like that. Yeah, no, that's actually a really nice graphic. But yeah, Championship Sunday. Qué bonito ver dos españoles ahí, Knekro. But we do have the highly coveted finals, which will be covered tomorrow in all 3 of our age divisions, that being Junior, Senior, and Masters. And yeah, we're going to find out who those finalists are going to be by the end of today. Which is so exciting. And like you say, we are able to feature the juniors and seniors finals tomorrow as well before we get into the Masters. Of course, we will be following all the Masters up to those 2 finalists today. But we will have our seniors and juniors tomorrow featured as matches. I'm so excited to see, you know, the hot prospects for future VGC events potentially. Well, yeah, because we've still got candidates of the champions from last season still bouting through their way to be able to hold their titles in those divisions. But yeah, I mean, juniors and seniors, we've said they are the future, but they're also here, and they're very scary in the now because they just keep on improving to the point where when they get that promotion up to Masters Division, they're just going to be absolute beasts that are ready to just, you know, get through, hit the floor running essentially, and just start surprising people left, right, and center. Like we've seen quite a few times in the past, and Aurelion being a great example. Yeah. Vale, una pregunta. ¿La gente está jugando o qué pasa? And the continuation of that success. So it's just amazing to see. So don't miss out. Championship Sunday starting tomorrow at 9 a.m.
And yeah, we've got a lot to go before then though, so don't go anywhere. We're going to throw over to Charlie now, over on the couch, and get a little bit of action from the Bershifu man himself. Charlie's Chill Zone here reporting for duty, and we have some fantastic trainers ready in the lounge with us. Why don't you all introduce Están comiendo, lo han dicho ya. Ah, ¿están comiendo 100%, gente? ¿Sí? ¿Están comiendo, no? Casti está afuera. Va a seguir con streaming dependiendo de que me dé tiempo o no. Vamos a echar un vistazo. ¿Esto ya está actualizado todo o qué? Vamos a ver quién va a los primeros. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira. El del Porigondo va bien, ¿eh? Eso sí, resistencia pocha, ¿no? Team también. Es que los equipos son muy iguales ahora, ¿no? Tú, cuidado aquí, Cuidado este team, me mola, Con el Iron Bundle, con el Zapdos, este pega bien, Pues este equipo, lo que pasa es que está 10-3, pero tiene una resistencia de los puto horror, O sea, puede pasar, loco. Es que top 8 es jodido, Wolfing no se ha actualizado todavía. A ver, es que son 8, Buah, esto va a ser muy difícil. Hay que ganar las dos, gente. Hay que ganar las dos. Es difícil. Hay que ganar. And I overcooked a bit because I wanted to do something different, and I brought a really fast incineroar that Intel Wind is faster than Scrafter Shifu. Con una no, hay que ganar las dos. Will always I played with a lot of different strategies, and I brought a really fast Shifu because of the Raging Bolts are coming out with the new meta. Okay, yeah, just taking those Pokemon that we know are good and just making those little tweaks into the current meta. Alex, if you had been competing this weekend. So I did take part in Liverpool earlier this year. I was running the very favourable, well, I say favourable, a very controversial Psy spam. Okay. Good old Iron Crown, Orlando. Yuki la que lea. Vale, o sea, hay un pequeño break para comer, ¿no? Esperemos que no ralentice esto demasiado. Son las 2 de la tarde. Quedan 2 rondas y el top 8. No está mal, ¿O qué? No está tan mal, Creo que es un break, no mucho, Va a ser, creo que 2 horitas, chicos. Para comer tranquilamente, café. Time to pose some questions for you now. These questions are going to be about types in Pokemon, okay? But it's not what you're expecting. Luego la siesta, eso es. A ver, me gustaría que pusiesen un timer de cuándo empieza la ronda para yo hacer algo o no, ver algún vídeo, hacer alguna cosa, ¿entendéis? Gente, pasadme. Vamos a ver el vídeo las comps de Koi. Vamos a verla mientras. Vale, ¿cuáles son? Esta, ¿no? Son 10 minutos, lo vemos mientras. Gente, si cuando haya ronda me lo decís, por si acaso. Y así echamos un vistazo. Claro, vamos a ver esto. Hostia, vaya gol. Hostia, tú. Oh, ¿por qué me soy tan bueno con Rel? ¿Y con Rengar qué tal? Javier, bien, ¿no? We can do a mini game in the series today, like it's how many blues we can take from Scowy. Yeah, let's test my mental, guys. We want to make you better, ¿no, Fresh? Supa, juega sin camiseta, que no tenga sentido. Ah, David, que no tiene tiro ni medio, ¿de sentido? Easy, David, güey. No flash on the Rel? Super, can you collapse? Go. Can you go Rel, no flash? Hay que probarlo.
Keep going, keep going, keep going. Make him flash, okay? Or kill. Go job. Chiquitín. Come, hit me. I think she dies if you keep it. Cómo se calientan, Lucian move. I was not in range. Rexa is doing proxy. I kill, okay? Estas partidas no estuvieron tan mal, gente. Lo que pasa que luego, bueno. I can ulti flash W. Yeah. I think don't need to flash. You want to. Okay, I go now. Come. No flash. Hey Alvaro, Baker. God. Wait Talia, okay? She can ulti. She needs to catch mid soon. I will go here. Esta jugada es God también, I can go, look. I will go. Nice, I tank. Can you kill? Ahora aquí se envenena. Calentón. I can try to join you. Mejor, ahí. No pongáis cuando se muera. Que quede todo perfecto. No, we don't fight. Montaje. And now if they come deep, it's good. Gente, montaje, ¿no? They flash. Well done, I think. Ah, my bad, yeah. Look good. Nice. Kill it. Out. I don't have faith. Nice, buddy. I can ir. Press, go run. Nice. Well played, guys. I'm working up. We need to go on Taliyah, okay, as well. Now we. We can look now, okay? Now we. Look here. Okay. Lucian. Lucian dead. Joder, aquí se la harían a Lucian, First target. Taliyah no baja. Tiro los míos, ¿qué? Look. I have W now. Trail has flash. In 3. I'm gonna go up now. Okay? Go ulti. Look. Okay, I can. Does defend, I think. If I Does go, defend. Where's my ulti? Take the wave, Javi, take the wave. next top one. No, mid. Hit Rexa. Take flash. Este vídeo podíamos verlo también. Que sé que se pega uno por uno en Aran. My bad this game. guys, ¿Cuánto es la pausa para comer? Creo que poco. Hostia. ¿No? Now yes, now we talking. Melted place. ¿Qué ha dicho? Hostia. Ah, la calista. Now yes, now we talking. Melted place. One solo queue per year and he want to teach me how to build. Boom. So you know. That's Jax. Yes, guys. Cállate la berrica. You said Jax, A no? que te meto un bofetón que te dejo tonto. ¡Toma! Delante del público. Jax one. I'm coming now. Yeah, go. Coming as Go well. him, he's trolling. Moving now. Nautilus here. I'm here. They flash on... Okay, Nitro. Go. I'm going, by the way. We win this, okay? Keep going. On, go on, Nauti. I have only nothing else. I have nothing as well. Ah, but I can. I You can wanna have go, you no? here. Aquí solo está contra G2. Ah, no, son 10 minutos. Hay varias. Yo soy Taliyah. ¿Venden la camiseta con tu nombre? Sí. Te cuesta 30 pavos más. O no sé, 200 euros. Nah, no lo sé, creo que no. Pero habrá pronto, ¿no? O sea, a ver, había como... No sé si estaba bugueado o algo, pero... Creo que solo se podía poner el nombre de Ibai, rarete, ¿no? Hostia, vaya gol. ¡Uy, qué cerquita ha estado, Miri! Hostia, tú. Take top. Está la ventana a alguien. Súper bien tirada, Saúl. We can even do Nash if you kill, by the way, Fresh. And you will kill? They're coming. Super care. Okay, I mean, kill the Italian do Nash, guys. Okay, start. Let's start. I don't need to base. Okay, I mean, you can catch next mid and we play into top. Careful, guys, we are not there. They can fight you. Oye. Hostia, cómo te la has cobrado. We can. Que aquí... Hostia, cómo te la has cobrado. We can. They go here. Nice, Fresh. Eso marca Álvaro también que alucinas, I have Un T4 ahí, le he dado. I can kill this guy. No one, don't think, holy shit. I'm coming. Go here. No flash. Mid. They're coming. I don't have now, okay? I can shield you, Fresh. Mid, Fresh is popping off. Oh, 1 HP. Cluchéatela, Tuca. I'm up in 10. Se marca Mirwin, ¿eh? Ah, no. Okay, I'm up in 7. Ay, GG. ¡Hostia! Flashbang enemiga. No te escucho, pero brother, el Cayo se tiene la lineup, ¿eh?
Es la del COD, ¿no? Ya. No, Por es que cierto. no puedes decir, estamos Claro, a ver en cuando close, pierde la primera, que es una estompeada, ¿eh? Oh, nice flash, Caio. If you lose today, guys, I send you all to Korea. Nice. Really? You pay? Let's go! And Suba pays. Please low with my TP. ¿Dónde? Quiero ver qué pasa después de esta. ¿Dónde Nautilus? I'm behind on Jinx, Nice, go Jinx, One thing we will win. Mejor, dale. Sí. Me encantan estos vídeos, me flipan. Ja, me tengo que comer ahí las tetequiles duro. Nice. Rocket. You killed that. Raise tank. Oh my god. I'm dead. I put one, you're fine. Defend the bot one. Yeah, if she hits, I will go, okay, buddy? Yes, I will follow always. Luego ponemos el de 1 para 1 también, sí. I have no ult, okay? Kill this guy. Nice. Defend me. They're going to go. I want to look. Behind. They're going to 30. 30 is fine. I'm dead. That is as well. Kill Rek. Oh. Can you kill Rel? No, flash. No flash Rel. I need to run. I don't know how much. Nah, my bad this game, sorry. My bad as well. Oh, but it's Wizard win this, okay? You know what happens is that when I should be the one engaging, but my AD carry is the one that engage. Yes. I get a bit like, joder, you know? I see. When my AD carry says, here, there is a fight for my Berrica. So, please, grow a pot of balls and play as you know, okay? If not, I swear to God that I punch you in the face, okay? And Supa is the first one. Okay. Look here. Good job. You want to take this one? No. Está en full relax. Es que es como hay que estar un poco también, ¿eh? En plan. O sea, si estás en plan full mental. I cannot go. O sea, el tema es que tienes que saber resetear, ¿sabes? Obviamente, si pierdes y te revientan, no te vas a reír. Pero cuando vas a estar para jugar la partida, no puedes estar amargado. Tienes que resetear, ¿sabes? Es el tema. I'm going here, okay? This is good. I ulti Jinx. Te puedes tomar la derrota como te salga de los cojones, pero luego a la hora de la verdad, cuando vuelves a entrar a jugar, tienes que estar on fire. Rocket. Go. Go mid, bot, no? We're fighting. Just keep walking. Fight. Okay, I For me? go with the mid wave. Thank you. I can hook. Like, I mean, yes. They are trolling so hard. I got Maokai. I mean, no, Nasir. Okay, he's. Keep going. I TP both way. Oh. Go. Shield. Pégale. Adiós, pick. Pégale. Actually, guys, I have a new mission in my life. I want a team to ban my Jarvan. That's gonna be my mission for these playoffs. Like you mean like your team? I mean, if it's my team, it works, you know? It's a bit bigger, no, the Jarvan? I mean, yes, but if my team bans the Jarvan, it's still an accomplishment. Cuando empiece esta wea, no se sabe cuándo empieza, ¿no, gente? No sabe ni la ronda todavía. Brother, I want Rek'Sai. Okay, guys. Go TF because the last time that I hear this motherfucker, he went like to the ground with the value. Le cayó a Aris que la dio por tomarse la derrota como le salió de los cojones, pero no es distinto. O sea, a ver. El contexto de esto, sin ver detrás de las cámaras, que no sé lo que está pasando porque no lo estamos viendo, es te pegan una paliza, no sabemos lo que pasa, porque no lo sabemos, no sabemos lo que Mezet dice en el cuartillo oscuro, ¿entiendes? Lo que yo veo es que cuando vas a jugar la partida estás bien de mental, ¿entendéis? No veo que estés de bajona ni rayado, eso es lo que yo veo. O habrá que ver lo otro, no sé. Claro, ahí en lo otro no te puedo decir porque no lo estoy viendo, ¿sabes? O sea, no es lo mismo perder, hablar con tus compañeros y decir, joder, hay que intentar mejorar esto, hacer lo otro, no sé qué, y que te diga uno, bájate 2 tonitos, date un paseo, ¿entiendes? Que ese es el tema. Luego ya cuando llegues ahí, pues bueno. For the way I go. I mean, I can go now. I go. Wait, okay? I'm hitting Jace. Okay.
Y comiéndose un puto corneto. Qué grande. Ah, ni es que a mí no me cae mal, también te digo. Alistar is behind us. Es un personaje, Look Alistar. Look to fight. Full tap now. A mí sí, bueno. Lo que cago. Can go. We win this. We win this. 30. No flash. Holy, that charm press. It went wild. Go. I can jump with W. Tengo mid. Alistar is not flash, it's free target as well. Okay, care. Alistar is dead, guys. Yeah, Play slow. kill Ali. ¡Buf! Fresco y casi se muere ahí. Look, 30. Look, easy. Care. You troll? ¿Y troll? Okay, go Nashor. Oh, ¿por qué soy tan bueno con Rel? This good. ¿Qué tal Alistar? Mr. Ego, Luego yo soy Mr. Ego, La madre que parió, Mr. Ego, mira el niño. Joder. No ulteri. We win. 30. No cleans. I can go no 30? Okay, I can't. Okay. Here now. Yes from the side. I can Q the... ¡Hostias! Esto es streaming, Hostia, o no lo sé. Hostia puta. Wolfie contra Alex. Qué locura. Hostia puta, tú. ¿Streaming o no? No sé si sacarán... no es mala, para sacar en streaming. Okay, play the slow. Super has no flash. Es streaming 100%, ¿no? Yeah. We as them. Lo pregunto. T-pivot. I'm gonna. Padre, échale un vistazo a esta canción del Cleferi que está perrona. Ay, supa chiquitín. No te preocupes, que esta me la cobraba yo, Supi, ni te preocupes. Hostias. Qué fumada, tú. ¿Cuánto voy a quitar esto? Eso empieza ya, ¿qué creo? ¡Qué putada, A ver, también te digo. ¡Qué putada! Va 10-2, ¿no? O 11-2, ¿cómo va? O sea, quiero decir, a ver, sí es putada, pero bueno. Va como nosotros. Veremos. Coño, no estaba mirando justo y es eso, va un 11-2 también. Se confía, ¿no? La run de Alex es criminal. Ya. Pero bueno, hay que ganar. Es lo que hay. Se viene, Hostias, qué partidón, loco. Se hará en streaming. Molaría, Vamos a ver qué más hay por ahí, a ver. ¿Dónde tengo el RK9 este? Siguen dibujando, loco. 12-1. Buah, esto es una bomba, Esto es una bomba. Si no me lo veo en streaming, esto es duro, Es clave este partido, Totalmente clave. ¿Con quién juega Torbi? Gente, no veo. Contra Javier. Locura, Qué partidón. Joder, es que también esto es duro. Como sea en streaming pierde Alex. No, pues que sea fuera, me da igual. Que gane, no quiero verlo. Es que en verdad no quiero verlo. Que gane y no quiero verlo. Porque han quitado las votaciones, porque no las han quitado como tal, sino que hay varios organizadores de los eventos y en internacional es otra gente. En regionales es Victory Road, que sí que las hace, aquí no. Padre guiña el ojo y le meto laxante a Wolfie. ¿Quién eres? Clown, le hago así. ¿Qué es esto del Clefairy? Barcelona 2024. El Clefairy de Barcelona. Y vengo a arruinarte esta mañana tan perrona. La pelota silbona.
momento. Le falla la voz. Porque no se entiende una putísima mierda. Si le hubieses cambiado la voz y se escuchase bien. Porque la letra no está mal, ¿eh? Pero no se entiende una mierda. Oh, oh, es que falla Barcelona, la bola más putona. ¿Qué es? ¿La bola más putona y no puede decirlo? Lo que ha dicho. La bola más putona te lo censura. ¿Qué es esta wea? Loco. Tú, vale, ha habido un break para comer y tal, pero... Movimiento, por favor. This is what I mean. Okay, let me just think. Okay. Trawolfi, loco. I'm getting now confused. I've been out in juniors and seniors, so I'm like, all I can think of right now is Dondozo and trying to draw a little Tatsugiri, but we haven't really seen that in our... Vamos espabilando ya tantos dibujitos. Ya, por favor. O sea, quiero que esto empiece ya, Tanto dibujito y tanta polla. Juanfi es un sinvergüenza, ¿qué pasa? Okay. Hit me with it. Yeah, okay. You're gonna have to hold the board again. Alright, I got you. Okay, so... Alright, what is this? Juanfi está jugando fisura. Ya ha metido 2 de 4. Se la pela. You should do some TCG like card art. And I'm just, you know the Pokemon, right? I don't need to go for anyone. I'm gonna give it some zigzags. Mosky, no sé de qué me hablas y me la pela. No sé de qué me hablas, no tengo ni idea. Right, and then... Yo no sé nada de eso, no ni me interesa, no tengo ni zorra. Is this the how small is this Pokemon? Chat, can you even see this one? Can I? Wait. This bit will give it away. Oh, the sing? Yeah, but it was... Vale, no hay nada, ¿no? O sea, no tenemos aquí ninguna info de nada. Esto es raro, ¿no? It's so tiny. The little singing Clefairy yesterday. Little Clefairy that could. Yeah, but it was so teeny. Knekro, anoche tuve ese sueño que jugabas al Like a Dragon. Vamos a ver qué tal, aún hay chance. Perdiendo puede haber chance, no lo sé. Estoy un poco nervioso a ver qué ocurre. Ahí está este momento, loco. A ver qué pasa, ¿no? A ver, ¿qué es esto por aquí? Esto por allá. Hay mucha gente con 10-3. Ya. Ya lo sé. Lo que ignora, ¿qué quieres que te diga ahí? ¿Qué es esto? A ver. Es que no sé cuánto queda por poner algo, ¿sabes? Pero espero que me pongan un timer. Yo lo que tengo es que comer en breve, ¿eh? ¿Qué es esto? No voy a poner eso ahora. ¿Qué vas a comer? Pues no lo sé, ahora miro. Yo lo que quiero es que no estar en mitad de ronda o bueno. Veremos. Veremos. Voy a dibujarte algo yo, sí. Yo también te voy a dibujar una mierda, yo creo. A ver, están los pairing. Pero ¿todavía está lo de para comer o qué? Claro, no se sabe nada de... Puede que se haga en directo, ¿eh? Por poder puede. Es buena. Pero sí, voy a mirar algo para comer. ¿Has pensado darle al TCG de Pokémon? Cuando salga el nuevo. Histórica. Sí, cuando salga el nuevo, sí. Cuando salga el nuevo este que vimos, que puedas intercambiar y tal, le daré un try, ¿eh? A ver si me gusta o lo que sea. Ya está. Tú, pero que ¿cuánto? ¿La pausa está para comer? ¿Cuánto ha durado?
¿Una hora o 2? Acabo de ver quién ganó. Alex 2-0. Ayer es que no hubo ni pausa para comer de lo mal que iban de tiempo, Es que son las 2:30 ya, loquete. Quedan 2 rondas y el este. Bueno, vamos a ver. Okay, one sec. I'm actually trying to make this one good. Los de Pokémon que pongan entre partidas el anime, que así en un solo día nos Esa no es vemos mala, 5 temporadas de haciendo un cuajado en vez de 2 jugando al Pictionary. No es mala esa. A ver si estará en el stage, pues no lo sabemos. Estoy pendiente, no me han dicho nada todavía. Es muy importante la resistencia para entrar en el top 8. Si pierde una, sí. Si no, no. I'm trying to make sure that I actually give my Pokemon like a chin, because it doesn't have a chin. I mean, okay, my Pokemon definitely does not have a chin. I feel like we might have very drastically different drawings. Estoy mirando a ver, gente, un momento. In terms of the skill. Okay, hang on, I don't know. Wait. Just adding some texture. She's just too much of a professional. Okay. Are you ready? Are you ready? Oh, these are very different quality drawing. It's the chestnut. Do you know what? I was looking, I was like, Fire Terror. I mean, I think this is more like Torracat. That definitely looks like a Torracat. But you get what I mean, right? I do. No Torracats, but we have seen a lot of Incineroar. I still really enjoy chestnut. I was trying to figure out how I could do like belly drum with it, but I felt like just having the arms was kind of like good enough in terms of the spikes. The spikes work. Yeah, he's got a spiky shell, right? So, but yeah, there's a cat. It's good art. Meow. I thought you were gonna sign it, like an artist always signs their work. Oh yeah. Vale, vamos al Leo. Por favor, necesitamos info. Me da igual lo que te haga esperar, pero necesito saber cuánto. ¿Por qué no ponen cuánto queda, loco? Es raro, ¿no? O sea, entiendo que hay una pausa para comer, pero no puedes poner queda media hora, 20 minutos o 10 o algo. ¿O cómo va esto? No lo entiendo. A ver. Vale, vamos a ver qué tal, Alex está el 8º ahora mismo. Bueno, esto no creo ni que sea real, ¿no? ¿O sí? ¿Gente? ¿Esto es el top real o te lo ponen así por...? Sí. Pues está el 8º ahora, ¿no? Si gana Wolfie tiene un pie dentro, Tiene que ganarle como sea. Es lo que hay, tiene que ganar, And looking on this list, es muy importante esto. It's a really nice mix, and there's a lot of individuals here that have had a lot of accomplishments here. Some of them even bigger than an international Miguel title, Paquete es God. So being able to win this event now, this is the largest Pokemon event that we have had. So this is definitely going to be one for the ages. If you can make it all. Ha subido, pero no del todo. Me suda ¿Viste la charla de regreso con Cadre? No la vi al final. Lo que estáis Aún no la he contando, visto. por Dios, que empiece ya la partida, que ayer fueron 11 horacas. Y hoy tiene pinta que otras 10 voy a volverme loco. So their tournaments are getting very, very nervous right now. Obviously, those X1s in a very prime position. They must be feeling so confident right now. Oh, 100%. They still have 2 more rounds, but the resistance that you've built up to this point, you're sitting there, you're looking pretty, right? You want to make sure that they're 2 ronditas faltan, gente. Va, estoy nervioso, en verdad. A ver qué pasa, ¿no? Hey, hay que ganar esta como sea. Vamos. At the 11-2, I mean, that is still fine. It's the 10-3s where I would actually be very, very worried, because even if you do win out the next 2, resistance is never going to be a great one. That's the thing, it gets very intense right now, and these trainers have been battling it out through an incredibly intense day of day 2. Normally at these internationals and regionals, our players dice que empieza. Chus ha dicho que empieza. Eso es que no va a salir aquí. Si dice eso, estamos jodidos. Acaba de empezar, no está en stream. Hostia, los entrepartidas son más duros que un stream del Juste. Vale, me parece una puta fumada esto, A ver, quiero ver a quién pones, Que a lo mejor ponen a alguien que es... A ver, pondrán a alguien que será top también, Pero es que están los dos con un pie dentro y uno fuera. Los dos. Joder, es Wolfie. Coño, tienes a Wolfie y al campeón del Internacional del año pasado. No lo quieres poner aquí, raro, pero bueno. A ver a quién pones, ya está. Luego igual hago lo demás.
La mítica. Pondrán los 12-1, joder, no me jodas. Yeah, so much consistency across these 12 Pokemon, and even though they can work well with maybe a slightly rogue choice, their dependability has certainly been a comfort for a lot of trainers. Alex Calvine, Wolfie cambia a Uzi por Lando. No sé si quiero saber esta info, la verdad. Porque me puedo volver loco ahora mismo, Modo radio aquí, con Chuso. O sea, acaba de empezar y aquí no sé, o sea, lo que me está rayando de esto es... Están jugando y no sé quién cojones va al streaming. Esto es una puta locura. ¿O qué? Hostia, me estoy volviendo loco. ¿O qué está pasando? Hey, maybe I'm just this leftover set and want to be building that recovery. Those grassy glides can dish out so much damage as well. And we've seen multiple players La contés. Otro mesecito, compadre. Pase, he baneado sin conocerte a 2 mesecitos ya suscrito. It's definitely been a key part. It's just not the flashiest Pokemon, so I think it kind of goes under the radar a little bit. I do love the fact it's bringing in that grassy terrain, just being able to provide so much support, that recovery as well, and we are seeing a lot of very bulky Pokemon being stacked with something like the leftovers as well. Can kind of capitalize on the fact. No, pero que esto es una puta fumada, o sea. No entiendo ni nada. O sea, que no me importa, o sea, que decir que vale, que están jugando. Pero que qué pasa aquí. O sea, en plan, ¿va a jugar alguien en el co-streaming o qué está pasando? No sé nada. O sea, las pausas, no pones un timer. Hay un break, vale, ¿de cuánto? 20 minutos, 10, 5, 40. ¿Quién va a jugar en el streaming? ¿Nadie ahora o qué está pasando? No tengo nada. We're going to be having our next round of Swiss real quick, but there's still so much more out there than just our competition, so let's go take a look. All right, Pokemon fans, Chip Ritchie here down on the tournament floor at EUIC. Now you've seen, if you've been watching... ¿Me estás vacilando? ¿No se va a jugar la ronda en el streaming esta o qué? O sea, ya está jugando. No entiendo nada, O sea, ¿hay una ronda que se van a fumar? ¿Esto es real? ¿O cómo va? ¿Vas a entrevistar a alguien si no hay nadie? ¿Qué está pasando? Hay 2 o 3 entrevistas más para el reportero. No, pero, a ver. Hay una pausa. No pasa nada, la gente tiene que comer. Perfecto. ¿Podríamos tener una estimación de cuánto hay que esperar? No, vale, no pasa nada. Están los pairing, ok. ¿Sabemos cuándo va a empezar? No, no pasa nada. Están empezando a jugar. Ah, gracias, no me avisaste. ¿Juega alguien en el streaming? No, no pasa nada. ¿Va a jugar alguien? No. Ok. ¿Va a haber alguien en el streaming? No lo sé, de puta madre. Buenas, Kenkri. Invítame a una incursión de Cartana, Kenkri, que soy del hemisferio sur, y solo sale en el hemisferio norte Sadge. Qué locura. Está todo el mundo alrededor de ellos viéndolos. He visto la foto esa, sí. ¿La gente no dice nada aquí? Porque me sorprendería que no digan nada. La gente no dice nada, ¿no? Le suda la polla. Big man himself, Pikachu, right behind me. What a beautiful sight as you walk into the tournament hall. And guess what? We're not quite done yet. Still a little ways to go. We've got a trading card game trading area over here. I see some card swaps happening. Tons of spectators as well. Everyone just enjoying the sights here at the Excel in London or our Pokemon EUIC side events area. Prize wall for players to cash in those prize tickets that they earn for competing in side events to get some pretty sweet prizes as well. Tons of food trucks back here, some displays for Pokemon Horizons, Pokemon Scarlet and Violet, and this is the entranceway into this massive tournament hall. A lot more happening. Vamos, que me da la impresión de que se van a fumar esto, ¿no? O sea, esta ronda contamos con que no van a jugar nada, ¿no?
O sea, o sea, me da la impresión, pero ya lo digo ya no en plan cabreado ni... O sea, no vamos a ver esta ronda en directo de nadie, ¿no? Mira el tweet que están pasando, que ya lo he visto, coño. Si los de Pokémon Joder. organizaran la Champions, Ya lo he visto, harían coño. un programa hablando sobre plantas de interior Lo he visto, mientras se joder, juega no seas un puto Barça spammers, Madrid ya lo he fuera visto, de lo he cámara. visto. Está todo el mundo viendo la partida de ellos, ya lo sé. Ya lo he visto. Es increíble. Y no la ponen en directo, esto es una locura. Es una locura. Es una locura, Es en serio, O sea... Van a poner a Torbis contra Javier 9. Que van 10-3. Lo siento por Torbis, pero esto... Es que no sé. O sea, esto es una puta locura. Lo siento, lo que hay. Me suda la polla. Esto es una puta locura. Ya está. Tienes al campeón del mundo y al campeón del internacional que se están jugando el pase y no los pones. Es una locura. No me jodas. Con todos los cojones. Es una puta locura. 1-0, Alex. ¿En serio? Buah, es que el modo radio es lo peor que hay, El modo radio este me tiene descuadrado a mí, Es fake, ¿cómo que fake? No me digas eso, Gente, no me digáis que es fake, os meto un perma histórico, En serio, Pero perma, o sea... Es fake, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? Perma. Vais perma, Os lo juro por Dios, ¿Quién ha sido el que lo ha dicho primero? Porque va perma, Parad con esas tonterías, Bueno, a ver qué tenemos por aquí. El equipito este ya lo vimos ayer de Torbi. ¿A qué se enfrenta? Ahora vemos. Si lo dice sé que me fío. Si no, no. No es fake. Vale. Vale. Pero intentad otro lado, por favor. Que os conozco. Que realmente no sé si quiero saberlo. El minuto a minuto a mí me pone malo. ¿No preferís saber gano o pierdo? O sea, que me digan tal, no sé qué, no sé cuál. Hostia, me pone malo, Prefiero que me digan el resultado, porque si no, uf. Es una sufriera, Esto es lo de ayer. A ver, la cosa de esto es que como todo el mundo está jugando, cuando terminen estos dos, ya estará la siguiente. Vale, me fío de Chuso. 1-0. Y me lo acaba de decir Eric también. Vale. Vamos. Una más. Una más, va. Una va. Qué locura. Una más. ¿Quién va 1-0? Alex, coño. Uno más. Aquí da igual que no haya empezado. Da igual. Eso es irrelevante. Cuando termine esta, pues empezará la siguiente. Si ya están todos jugando hace por lo menos 10 minutos.
So it's definitely really back and forth, as you would expect when you're going up against another strong player. There was definitely a balance between the offensive pressure but also defensive capabilities on both sides. You saw the Ogerpon be able to hang on following the thunderclap here, and then Ursaluna deal out some devastating damage. No te calientes, yo no estoy caliente, estoy bien. Si yo no me he calentado. Si yo prefiero que los que están jugando off streaming, por así decir, terminen antes que estos. O sea, yo que estoy viendo esto, prefiero ver esto, que termine y que relativamente luego pueda llegar a empezar lo otro. Más o menos rápido, ¿sabes? ¿Cuánto queda para pasar? Bueno, ahora mismo se está haciendo uno de los mejores enfrentamientos que podría haber, que es con Wolfie, que es la mayor leyenda de este videojuego. Va 1-0 ganando Alex. Y necesitamos, con las 2 victorias, estamos 100% en el top 8. Con una y una, dependemos de los demás. Substitute on there as well. If you maybe have the opening to be able to go for that and give yourself a little bit of protectivity, that would always be really nice. Again, even looking at the Chian Pals, they're both running Icicle Crash here, not running something like Ice Spinner, really wanting to opt for the extra bit of damage to get those guaranteed knockouts. And that damage, I mean, it's high risk, high reward, but it can definitely be the biggest thing in here. ¿Cuántas veces has subido Alex al stage en este torneo? No, no estamos en stage, Ibai. No, no estamos. Va a jugar Torbi, de hecho, no te preocupes. El combate se está jugando y va ganando 1-0 el este. Si hay eso, te aviso si quieres. Si gana esta top 8, casi. Buenos días, padre. ¿Cómo vamos? A ver. A ver, un momento. Esto puede ser una locura, Espera. Sí, pero no sé si puedes. Creo que no puedes hacer eso, Chuso, yo creo. Igual hay movida, Espérate. Déjame mirarlo un momento. Quiero una cosa. Si quieres me meto al Discord y comentamos el Pokémon juntos, loquete. Espérate, porque Chuso me lo quiere grabar en directo. Pero yo creo que puede haber movida, Yo creo, Es que yo creo que puede haber movida por eso. Porque nosotros intentamos y nos dijeron que no. Entonces yo creo que puede haber movida, Mejor que no. Espera, lo que voy a mirar, espérate un momento. Intimidate going down, that's not something Rillaboom is going to be appreciating at all, but it does have the option to always go for something like a U-turn. In this position, though, I wouldn't be surprised to see some fake outs traded across into the support Pokemon, the Landorus and the Raging Bolt, for example. And when you're Victor, you do have the faster, the fake out option. So it could be into the Incineroar to try and make sure that, hey, it can't fake out me. But you're very pressured by this Landorus as well. Of course, the Raging Bolt... Le estoy diciendo que no quiero que tenga problemas. Es que los puede tener. No quiero que tenga un problema por pasarme la pantalla por Discord. Es que puede ocurrir, ¿Sabes? Nosotros intentamos la opción de hacer IRL con el móvil y nos dijeron que no. ¿Sabes? Porque no podías sacar a otros participantes, no sé, unas movidas y tal. Entonces, si lo hace y me lo pasa por Discord Chuso, es muy posible que tengamos movida. Incluso él se puede comer una penalización y no quiero. Es lo que hay, chicos, nos jodemos y punto, no tiene más. Es que es lo que hay, no tiene más. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay, chicos. Ya está. Lo que pase lo que tenga que pasar. Vamos a ver esto y ya estaría. A ver qué pasa. Hola abuelito, soy Ibai. Mira que estoy atrapado en un motel de Torremolinos. Necesito que me hagas visum de 15.000 euros. Se me ha liado la cosa. Mira, soy yo de verdad, avisé. Vale, vamos a ver, perdón, no he estado atento a esto. Es lo que hay, estoy pendiente de lo que tengo que estar. ¿Con qué ha sido el lead? Raging Ball y Rillaboom. Bueno, aquí también se está jugando bastante. Torbi si pierde está fuera. Hay que tener cuidado. Rillaboom toca Ete, ¿no? Y luego tiene Chienpao y Incineroar. ¿El otro que tiene? Vale. Tiene Lando, que es muy molesto el puto Lando. Aquí ya entra un poquito también para el fake out, a ver qué más.
No es coña, ayuda. Será gilipollas este tío. Este tío, eres tonto. Parting shot. Terada tiene, ¿no? Vamos a ver qué hace el Lando también. Joder, qué nervios tengo ahora, loco. Qué mal estar, This is so funny because it's kind of a switcheroo that first turn with now the Incineroar over on Victor's Zen and the Rillaboom over on Navier's because now Rillaboom does have that outspeed, that faster fake out, and again can be going into. Y va como que 2 euros pochos. Está más 2, Si vas corto de pasta te hago un bisún timidín que te no pasa nada. Or if it is going to be the faster fake out into the Incineroar, the triple setup. It's a tale as old as time seeing these Pokemon rotate in and out in order to. Le mete fake out, otro por ahí, turno muerto. A ver, por aquí. Yo estoy siguiendo, estoy pensando también todo. El primero que ponga dos Theories fake callaos. Va a locales, ¿no? Bueno, de momento va 1-0. El Dragon Ball va gordito, ¿eh? Sergio Loquete, me he tropezado y me han llevado al hospital. Me dicen los catalanes que tengo que pagar 15.000 euros de tratamiento médico. Justo me he dejado la cartera, así que necesito un bisum. En serio, no me toque los cojones ahora con nada de esto, en serio, para, hijos de puta. Estoy viendo esta wea, no me jodáis, Protect. Vamos a ver a dónde pega el Lando. Bueno, le toca a este. Lo mata. Vuelve a entrar Infi, ¿no? Hola, padre. Otro Protect por ahí. ¿Cómo van los malitos? Ahora vemos. ¿Qué tiene de cuarto? Torbi, a ver. Iván salga de la pobreza. Vale, se acaba de matar a su Flutter delante de Among Us. No tiro rey. Vale. Vale. Me estás jodiendo, chuso. Te lo digo, No, si te estoy leyendo. Si me va a... Knekro, la factura del club Petalo de 200 pavetes te la paso a ti directamente. Parad, por no, WhatsApp, en serio. Se lo encasqueto al calvo Parad. El meme, parad. Se me cae el dinero, no puedo más. El Lando sigue ahí bien posicionado de momento, pero cuidado ahora. Que te comes el este y te empapela. Tiene más 2 de defensa especial. Rainbow es molesto también. Van a por el... Va por este, a ver. Las usa la wea. Partida clave también para Torbi, ¿eh? Responde, Knekro. ¿Qué quieres que te diga, Ibai? Es que no sé qué quieres ahora. Que te haga un bizum del club de no sé qué. ¿Qué estás diciendo? Hola, Knekro. Claro que me estoy volviendo loco. No sé qué quieres, pero ¿por qué pones interrogante? Responde, ¿pero qué quieres? Solo queda Among Us. ¿Cómo que solo Among Us? ¿Qué quieres, Disco? Llámame, coño. Loco. Estoy encerrado en Orihuela. Cállate. La palacia es un normal de mierda. Gilipollas de los cojones. Y tú. Céntrate en lo de esta tarde, que bastante tenemos nosotros también, Gilipollas, loco. Vamos gritando, ¿no? Knekro, me han pillado los de Hacienda y me van a meter un puro. 2-0, 2-0. El teléfono de tu contacto en 2-0, 2-0. No, locura. Un pie dentro del top 8, Locura. Locura. 2-0, paliza Wolfie, loco. Qué locura, ¿no? ¡Vos!
Ahí está, el sonidito de la alegría. ¡Pum! ¡Go, go, go, go! ¡Hostias! Paliza 2-0. Está intratable, Alex, 2-0 a Torby, 2-0 a Wolfie. ¡Hostias! Espero que le haya grabado con el móvil para verlo o algo, loco. Acabo de tener un presentimiento. Dale una hostia a Adrián, por favor, Ibai. En serio. 8 meses Y quítale el PC, loco. Me jodas. La mejor comunidad de Twitch, te va a dar algo Knekro. 11, 12-2 es dentro o no, pero son 15 partidas. A ver, hay que ganar la Sergio, siguiente. tengo el segundo contrato más importante, así que necesito un visum para tener el contrato más tocho, hostia. Espabila, loco. No, Ibai no diría espabila, loco. Ese es fake info. Lo del club pétalos, eso sí, pero... You can still target into it, but now with the Chiampao joining, you can try and go for a priority move at this Duerman a Diancito, por favor. Bueno, ya estamos tranquilos. Vamos a poder ver la partida a gusto. Esto es una puta mierda. Yo no puedo estar en modo radio. Me vuelvo loco. Es que me voy a volver totalmente de esquizofrénico más aún. ¡Boh! ¡Qué locura! Esto es una locura. Ostión histórico. ¡Pum! Mitad de vida es eso. Quizá un pelín más, No tiene mala... La partida no la tiene mal, ¿no? Torvis ahora. Lo que pasa que será... Bueno, espérate, serán muerto dos, ¿Se puede superar al equipo? El Rainbow es más gordo, Muchas gracias, Chuso. Ya te doy las gracias por Discord, loquete. Muchas gracias por la info y por todo. ¿Ha dicho algo más? La chucha, la wea. Boosts are paying off as it retaliates with this Dragon Pulse. There goes down the Rillaboom. Le queda Ursifu, pero el Ursifu no sé yo, Javier Neina ha tirado Tera, gente. Maybe this is the opportunity that you get one in Pokemon in for free, since you do have the choice now with the new Pokemon not having to take any damage on this swap in. The Chiampao has been intimidated quite a few times already, and this will be another round now. Aquí entra el Fake Out. A strong Pokemon. The Focus Sash hasn't been broken yet. The damage it's doing is fewer and fewer by the moment. Va a intentar leerle el Fake Out al Chiampao, ¿o qué? Because Victor is pinned into both the Raging Bolt and the Chiampao, there's no way to switch out and reset those intimidates, so it does make Chiampao a little bit less of a threat. Yes, it doesn't matter so much for this Landorus, it's taken so much damage, anything is going to completely blow it away, but it's really about preserving that Urshifu. We know how much damage it can do to something like the Raging Bolt, and el currante de Skype te está robando content. Mari, ten cuidado, que yo no me corto tampoco, ten cuidado que te la liamos, Mucho cuidado. Sky, ¿qué estás haciendo? Te gusta mucho robar, A ver. Mírale, está ahí. Lo de que Ibai sea simpatizante de Vox no se va a Toca digestión. No, pero escucha, toca digestión, pero digestión ¿de qué tipo? Ah, bueno, sí que yo no he comido todavía, también te digo, Son las 3 de la tarde. Qué locura. Ya llevo 11 horas aquí. Joder, con el Pokémon, tú. Me voy a volver loco, 2 minutos. 2 para 1. That you don't have to attack, and you also do need to be locking into something. There is the potential of the Aqua Jet, so you can be going for something that is the priority to get that off first. It does mean that you're going to be doing very little damage, but it isn't. Se tiene que bloquear en algo el otro, ¿Puede ganar esto, gente? Torby lo puede ganar. Tiene un +2 el tío. Hada. El tema es Hada, bueno. No, lo robará Razo. Va a tirar a Quayet. Ya. Bueno, no le quita ni mierda, también te digo. ¡Ah! ¡Hostia, loco!
KO, the Flare Blitz is going to deal the damage. That is going to be recoil that takes down the Incineroar instead. Se murió nomás. Now we have that 1v1 standoff. It is a ¿Cuánto Twister quita el Aqua Jet, unlock, gente? so Aqua Jet, the only move of choice coming out, and Victor does have the option to change. ¿Lo mata? And that Aqua Jet didn't ¿Lo do the robará? most damage. It isn't resisted, but it's still not the greatest amount. And that was a round of terrain recovery. It might look vulnerable, but this Raging Bolt does carry Protect, so it can easily go for another one, get some grassy terrain, but, I mean, it doesn't anyways. Unseen Fist, what am I talking about? Se lo lleva. One more Aqua Jet comes through, it is going to have Esto to lo mata, ¿no? Digo yo. in order to be able to get the KO. Ah, no, mata. It's not enough, Joder, though. tenía un +2, ¿no? I forget how powerful Urshifu is, No tiene un +2, gente. It was so pivotal that there was the parting shot way earlier in the match to bring it down to a +1 instead of the +2 on that special attack. Se va a quedar a 10 de vida el Raging Ball. Of grassy terrain, Aquí lo habéis escuchado antes de tiempo. O sea que se viene. 10 de vida, histórico. Sure, Terra Water Aqua Jet fired off such a strong. ¡Hostias! It will barely pick Lo ha up matado. the pickup on this Raging Bueno, Bolt. lo mío no son las matemáticas, por eso soy Medina on streamer. that Raging Bolt, it was Saludo. straight out in the lead, and he knew exactly what he wanted A to ver. do with it, get that Carmine up and start just rolling through the KOs. But Javier played so dice Juanfi? calculated with that Fire Water Grass Core, making sure that the Pokemon were in the right position at the end. And that locking in of the Aqua Jet was incredibly inspired to bypass around that Thunderclap. It was so scary. Hostias, though, puede because entrar it was todavía a call Juanfi then, también, too, ¿eh? Because Victor in that turn, he didn't go for that Thunderclap, knowing that there is that possibility there. Because if you get that wrong, you do. Bueno, a ver, está jodido Torvip, pero puede hacerlo. Va, confiamos en ti, Torvip, espabila. Todo sea por esa camisetita que llevas de Sportmaníacos. Well, then that was almost a game that Javier lost in the case of you just weren't having that damage potential at that end. So it was kind of that really crazy 50-50 to go down, and I would be really surprised to see whereabouts that damage roll was on that final turn, if it's always going to be KOing or not, because I don't know. No puede tirar el Thunderclap con el este. That moment, but really well done by these players, especially to ¿Ha ganado Alex o Wolfie? Gente, por favor. I mean, La duda ofende. Obviamente ha ganado el que te cuento. Ha ganado Alex. 2-0 además. Paliza. Pero histórica, ¿eh? Boh. Locura. Very early on, making a lot of impact. There's a lot of clutch survivals. Yep, and the Incineroar going down for Ha empezado perdiendo el día y ahora mismo está intratable. 2-0 a Torvip, 2-0 a Wolfie. ¡Boh! ¡Qué locura, chaval! I felt like Chien Pao was very underwhelming in this match. It never really got that offensive pressure Espérate, that me it extraña. was Quiero que with something like the Icicle comida. Crash into the Landorus. It just felt very underwhelming to me. It was very threatened by this Urshifu over on Javier's end. And that's going to be a Pokemon that I'm looking at Victor to maybe look at switching up in this game too. One Pokemon offhand that, I mean, also could be threatened, but if you deal with the Rillaboom, it's no issue. You could bring your own Urshifu to it because you do have the speed over on your end, and that is something that could be threatening into that Landorus, because that was the Pokemon that Victor was trying to kind of pin down into that. He didn't end up targeting into it, but the Landorus does have to respect the fact there could be an Icicle Crash headed that way. And you can't leave the Landorus unchecked either because of the fact that it's got the Sludge Bomb, giving nice coverage to that Raging Bolt if it wants to be a Fairy again, or into the Rillaboom. And no surprises to see it in the leads again here for Javier, but this time paired with the very speedy Urshifu, scouting out the Victors leading this Raging Bolt and Rillaboom. Wouldn't be surprised to see a U-turn come out here. Yes, but there is the fake out over on Victor's end for at least one of these Pokemon, which one you're prioritizing to take down the most here. Especially two, you can try and get this Raging Bolt gente, set que tengo que comer up. también, me The tendré que setups are alimentar, so ¿no? important for this Raging Bolt, and you want to make sure if you have this turn now, you can have that opportunity. You are staring down the Landorus on the opposing end, so I do think that that's the Pokemon you want to try and take down. That Urshifu, that you turn into the Rillaboom is nothing to shake a stick at. I think if you're Victor as well, you need to be able to protect that Raging Bolt a little better than it went down Unos in the first calamares, game. gente. The fake out actually going straight into Landorus, that's definitely one way to protect it. Unos calamares aquí que me he cocinado esta mañana, me levanté a las 8 de la mañana. Boh. Raging Bolt is quite a contrast to when it goes Locura. into its terrestrialization, but the fake out enabling the Raging Bolt to not have to lock into that for Victor, not having to commit to it, and allowing maybe to scope out this first turn. That half dragon typing definitely putting in the work there, taking so little damage and now Calm Mind. That +1 special attack, +1 special defense. Vale, a ver, Raging Ball se tiró Calm Mind. Le pegó el otro un poquito, no suficiente, ¿no? Or even if in this next turn you want to look at that with Javier knowing that, hey, it didn't terrestrialize. Ahora voy a chilear un rato, en plan, voy a... Things look very difficult though for this Urshifu. You've got to worry about the Thunderclap, you've got to worry about the Grassy Glide. Both of these would be dealing super effective damage into that opposing Urshifu, particularly if it wants to go for that Terra Water. So I wouldn't be surprised to see Javier try and find a way to get off the field, or maybe even make a hard switch. From his playstyle in Game 1, he's not afraid to take those bold switches.
At this point, too, so much pressure to the Urshifu because it's not just the Raging Bolt, but the Rillaboom as well. So you want to make sure that you can pin something into that slot, and so much flicking through the menu here. I'm glad that we get to see it play out. Raging Bolt will go ahead and lock in that Protect. Of course, it's going to do nothing against the Unseen Fist. No le hace nada. See how little the Surging Strikes did the turnaround. Protecting past the Landorus is what he's looking for. Exactly that. No le hace nada, le pega, claro, pero luego con restos y tal mitiga mucho daño, ¿sabes? In this turn and leaving itself very vulnerable to something that the Rillaboom might follow up with. It looks like Javier really is trying to target down against this Raging Bolt, leaving the Rillaboom completely unchecked. But it's no Wood Hammer, no Grassy Glide. Actually, a very lucky turn here. Piensa que aunque se salte el Protect, too much damage, and Victor allowing the opportunity to pivot in a Pokemon from the back. entre el campo y los restos se cura el puto horror, Shifu that can be coming in for free. This is where Victor made that adjustment. No Qian Pao this time. Something else that could be pressuring into that Landorus. So with the fact that, hey, this Urshifu still wouldn't appreciate a Thunder. Aquí a lo mejor le fuerza hasta altera al otro, cuidado. No es mala. Landorus to fire off a Surging Strikes. It is actually a tricky situation. You have Trastalization. You can commit it to the Poison type. But that is de resistencia debería ir bien ahora, the Urshifu, and you're very safe to just still target into it. Could this be where we start to see a Calm Mind come through from the Raging Bolt, utilizing the fact that Urshifu can apply a lot of pressure with that Surging Strikes into the opposing Landorus, or at the very least force it to go for a Trastalization? No Terastallization, though, instead the swap out. So we got to see the double target into that with the Thunderclap. Normally immune, but calling in case there was the Terra in. Instead, the swap is going to be the safest option here. Thunderclap does absolutely nothing, and Surging Strikes into the Rillaboom resisted hit. This was the Rillaboom's turn. Fantastic switching for Javier, really negating pues sí, un cambio realmente bueno, ¿no? Joder, Javier Knight también está jugando muy clean, ¿no? On Javier's side of the field, and that's something that the Urshifu is going to be able to benefit from. Additionally, you also have the Grassy Glide pressure into that opposing Urshifu in the next turn. These Surging Strikes really not going to be doing too much damage at all. Joder, con el Kung Fu Panda de los cojones. Damage. And certainly now when you're looking at the Urshifu, it definitely gets threatened from the Rillaboom by a variety of ways. There is the Incineroar that you can swap in from the back, but we saw that Javier isn't necessarily thinking, okay, I need to be swapping this Urshifu around. He's comfortable just going for that consistent low damage, and if you catch the Incineroar on the swap in, you just lose that Pokemon right here, right now. So it's definitely a little bit of a weird situation. You can always just counter that by the Thunderclap, but we've seen that Victor isn't necessarily feeling that into the Urshifu, at least at this moment. That's the thing, the Urshifu on Victor's side has to get out of there. As you mentioned, the Incineroar's too risky. If that Rillaboom comes in, it's going to be able to eat up any of the Grass-type attacks, even a Fake Out from that opposing Rillaboom. And as we've seen, the Surging Strikes is very underwhelming from the Urshifu. But slow and steady can win the race. And at the end of the day, Javier is the one really getting the damage on the board against Victor. I want to see Victor start setting up, getting these Calm Minds up so it can actually deal damage. Lo he visto el tweet ese, todo el mundo viéndole, sí. Is really ticking through all of that damage. This is finally going to be the turn that Urshifu is going to be taking a rest, and instead, Incineroar hitting the battlefield. Rillaboom joining over on Victor's end will get intimidated. Qué molestas esta compo, gente. Going on forward. Grassy Glide. That'll soak up the damage quite well here. And now Raging Bolt will just be dealing some damage into the pero esto está bien para él dentro de lo que cabe, That is really decent damage, actually. You know, está muy bien, El Raging Bolt está cómodo, yo creo, ¿no? La comunidad de este chat no tiene sentido. Carreamos 24/7, full info, leaks, guías, secretos, de locos. 99% chat, 1% streamer. Una polla, te has calentado, pero sí, está bien. No te venga muy arriba tampoco, Let's just let Raging Bolt stand on its own and see what it can do. And that damage is stacking up with the Dragon Pulses. No me joda. Both trainers just going for the damage that they can. And it was great from Victor, despite the fact that Javier was kind of not necessarily swapping the Urshifu around, just doing damage. Dilo On that turn, so you're getting some damage, as opposed to the turn before where we saw it into the Landorus, where that was a swap out. And that is damage that's going to be stacking up, because we did see in the first game dilo tú. big survivals coming out. Dilo tú. Nuevo clan Family Destiny. Lo digo para ver si podrías meter en mi grupo. Dímelo cuanto antes, porque que no puedo, cállate. necesitar varios años para poder jugar a los 10 millones de juegos de malitos que tiene. Era fantasma. Saluditos, really neat to be able to see, and it does protect it from the Urshifus later on in the game. It could have also protected from a potential fake out, but U-turn instead, a pivot out coming out from Victor, and just the tiniest chip again into that Incineroar, negating that one turn of grassy terrain recovery. Is now Incineroar eyeing it up to bring it over here for a round of Intimidate for Victor.
You're right, though, the Ghost typing does negate those normal type attacks as well, so even though Incineroar has joined the field for Victor, yes, the Intimidate is going to be able No, to eso es contra el fake out y tal, pero... but the Incineroar Yo aquí el Raging Ball lo veo bien, ¿no? cannot be targeted into that slot. The Dragon Pulse coming through as well is more than enough to be able to get O sea, the ese KOs. Tera es una troleada, ¿no? The Terrestrialization wasted on Javier's side. And I think the U-turn was ¿No? so crucial into that for that little tick, because I don't necessarily think that you get that KO Feliz año, without Knekro, it, que with that grassy aproveche. terrain. U-turn coming out from Javier, a chance for him to pivot, to bring in two fresh Pokemon. Exactly, and now the momentum has really swung into Victor's favor. Javier, though, we have seen this in previous games. For example, Aurelion versus Michael, down 2 Pokemon very early on, but then the 2 that you bring in are more than enough to be able to swing the momentum. So whether you lose Pokemon or not, you still can have a lot of advantage. The Urshifu is able to join the field now here. It can apply pressure with that speedy Choice Scarf that it has got, and the Landorus, perfect options. No he entendido ese Tera, gente. This is where we can see a potential weird face-off, though, again, because No lo he entendido. you now have to lock into a move. If you lock into that Aqua Jet, like we saw at the ending of that last game, you get the priority. You now cannot get Thunderclapped because you will go first. But it's at the Eso risk está muy of alto, not ¿verdad? having that damage that you need. And Victor can try and more comfortably pin that. The opposing slot, that is going to be swapping out. So the Rillaboom can then have the pressure over on Victor's end the next time around. Fake out into that, only good for a little bit of Por el mono fake out, ¿no? 36. Sí, bueno, eso no era mala. Eres un grande padre. No era tan mala esa. Eso se lo leyó. Bueno, eso ya está, ¿eh? Debería. El Raging Ball no te lo quitan ni para atrás, ¿no? I like the way both our trainers are playing in terms of positioning their fake out Pokemon and trying to gain that advantage. But who Hola is the padre, advantage of el gaining otro it for? día me Now on crucé con Javier's side, Homúnculo you're really locked y me into just dijo que supporting ya that no le Landorus. llamas como antes, que está muy triste. Devuélvele los Victor mensajes. hasn't necessarily thunderclapped, which at a couple of times could have maybe taken care of the Urshifu. But the Urshifu, since it was forced into an attack at a regular priority, you can all of a sudden go for this move that punishes that. Now, No tienes ninguna manera de bajarte al Raging Ball en esa compo que no sea el Lando, y aún así cuando se tira el Calm Mind estás jodido, como te lo cuele. Really, you haven't been taking the most damage. You still have Terrestrialization, Sludge Bomb into the Incineroar, not too much damage, and the Raging Bolt gets the fire back. Yes, and Fireback with big damage, it does indeed able to get a lot of Sí, el Lando. Landorus, and Pero es que en el momento que te has metido ya el Calm Mind, see the double up on Javier's side, maybe thinking that something like the Urshifu was going to switch in, so the Intimidate could be el turno 1 fue Fake Out al Lando, Calm all Mind. his cards on the table. El otro le metió el Surging Strike, se puso prácticamente full. To bring down the attack of the Rillaboom and swap out. You can bring something that has Fake Out like this Rillaboom to stop one of these last 2 Pokemon in their tracks. And the Raging Buena Bolt partida. is so well preserved 1-1, gente. and so key in the match. You don't want to be giving that up anytime soon. The double up into the Incineroar, it's tough because, hey, the Earth Power, the hit into the Raging Bolt could have been doing a lot, but it wouldn't have done enough at this point because of the special defense boost it already has. Yes, and those boosts are really coming into play here. Just Perdón que hable menos, tengo que comer. extra coverage. Taking a look at how the field is set right now, the Rillaboom has the potential to go for that fake out. It could be enough if it's able to connect into that Landorus to be able to get the KO, but Landorus does have the utility to protect, or there is the option to just forfeit the match. It's an impossible match at that point. There is no... Even if there is like the most unfortunate next couple of turns, the lead that Victor had built up through that, I think is just impossible to power through. So GG, go next, go into this game 3. Vamos a ver la última, Hostia, está muy interesante, Pokemon difference can really change this matchup and how Victor was playing around in there, because it's really easy to get caught up in these Raging Bolt, Thunderclap mind games. El pijama que yo, nuestro pijama. No me iba a suscribir, pero cuando me han saltado 5 anuncios al entrar en el stream me lo he reconsiderado. Gracias, padre. A Thunderclap will only work if it's going into a Pokemon that is attacking and isn't a priority above you, so that, you know, it moves first. You need to make sure that you're able to get that advantage on it. And when you've got a Pokemon aquajetting that has that priority and will move first, the Thunderclap is going to fail. Yeah, and that's definitely one of those things that you know going on, but sometimes you just have to go for it, especially since you know in that first match that Victor didn't go for that Thunderclap. Qué locura, cómo me estoy poniendo. Boh. Hey, you have to be playing to your out respect, but now you have to look at where you can be adjusting into this game 3. I think to start things out, the Urshifu was constantly firing off these surging strikes, but you weren't necessarily getting the most amount of damage. It is chip damage that could be adding up,
but I feel like Javier didn't actually really get punished for that Urshifu being out, and I would be very hesitant to leave that in a Game 3 situation where one wrong Thundercap situation could be the end of it. Heading into the game, time to see where these trainers' minds are at. Yes, and it's going to be an Incineroar piece, Intimidates going down across the field, paired up with the Landorus and the Raging Bolt. Victor really sticking to what he knows, making sure that Raging Bolt can be well supported. And once again, we're in this interesting situation where the Landorus has a decision to make. How are you going to target down into this Raging Bolt, and where are the fake outs going to land? Victor leaving the Urshifu at home this time, bringing the Qian Pao back. I do think it wasn't just a Pokemon change in that second game that made that difference, but definitely a play style play as well. Yeah. So I'd intrigued to see what that Qian Pao can offer down the line. When you're looking at this fake out on both sides, of course, see one faster because the Intimidate, but still left to be said whether that is a speed tie or whether one is just naturally faster. When you've got a matchup that's so similar, those little differences in how the Pokemon have been trained can really be critical. And we're in a Game 3 here, Pokemon trainers. These really are the tournament lifelines of these Pokemon trainers. ¿Qué ha hecho con el Raging Ball, gente? Victor now in a position where you can go for that terrestrialization again, maybe that Terra Fairy onto the Raging Bolt, but instead it's going to be the Incineroar revealing its ghost typing. No Protect Parting Shot, ¿no? You don't know if you don't need to know if you're faster or not. If you can just go into a ghost type and be absolutely immune to it. Raging Bolt, that'll be the protect this time around. Como le haya leído toda la jugada, está fuera, No, le ha metido al otro. No fake outs from either players, instead Earth Power. That surely would have been the KO had it. Le pegó al otro. Knock off into Bueno. the Raging Bolt means Incineroar can survive this Parting Shot, -1. A mí no me salían anuncios porque pago el turbo. Pero aquí tienes mi Prime. Todo sea por seguir viendo cómo se mueve ese bigotillo. Sí. One thing that I'm unsure of in that first turn is the terrestrialization, because in concept, El Calm Mind es un buenito de locos. Le ha hecho la de antes, Calm Mind fake out. Maybe you could have looked at that straight swap that first turn around if you were thinking that the Landorus was going to be targeting Earth Power. So it was kind of, we'll have to see how that can go later on. Swap out, it will be the Rillaboom coming in. Is terrestrialization over on Avieza? That's the thing, Victor was really guaranteeing that parting shot would come through, wanted to do it at all costs, and even at the cost of the terrestrialization, but it seems to be all the rage right now. The Incineroar on the opposing side also going, but not wanting to play the fake out game with the Rillaboom on the field. It is going into the opposing slot though, into that Rillaboom. Pero antes era liado igual. Le ha hecho la misma jugada, Está viendo a padre comiendo la flauta de carne. Le pones unas luces rojas y esto es más 18. Fake out not targeting into that slot as well. You do get the parting shot, and that is going to be something that is prioritized into here. And I think this parting shot is a lot more impactful. No es mala la jugada de Javier tampoco, Happened coming out from Victor's end. The parting shot on the Raging Bolt. Te cubres el fake out para que te entre la jugada. Y Herando está bien ahora, To stack up those special attack boosts is huge. El tema es que tienes tienes el +1 ahora, ¿no? De defensa. Parting shot that went down onto the Landorus, you know, we can see it easily switch out and be able to play around that as well, because it wants to be able to hit hard. The Sludge Bomb coming through, not going to be enough. That Assault Vest really paying off on the Rillaboom, but of course it is going to flinch this turn. The one thing with the terrestrialization over onto Victor's end as well is +2 defensa especial, ¿no? Other Pokemon just crumble to this Landorus. Raging Bolt is going to get its Calm Mind this turn. No sé cómo lo va a bajar. Trying off that a little bit with its special defense boost, but the Rillaboom did take a lot of damage this time around, and it could just be another turn of a Sludge Bomb into it. I think if I was Victor now, I would want to just find a way to get rid of this Landorus. It applies way too much pressure in the fact that you know the Raging Bolt can no longer terrestrialize because that's been used on Incineroar, so Earth Power is such an easy target down into it. At the same time, if it did want to make a switch, there's Incineroar coming in that could come in for either slot. So it's a very safe play here for that opposing Landorus to just go for the Earth Power. So if I was Victor, I want to get rid of it. Go for those Dragon Pulses, go for those Grassy Glides while you still can. And that's tough though, because you know that you do need to lose something in that process. So it's what is worth giving up at this point. Instead of swapping in, if the Landorus does target into the slot,
This kitty cat's going down at the end of the turn. It will be Intimidate onto the Rillaboom. We've seen neither trader be scared of the swap, but instead Earth Power into Raging Bolt this time around. Even with that special defense Si lo hubieses hecho antes. so much damage. Special attack boost, still not enough for that one-hit KO. A ver. Woodhammer's going to be following up as well, and in the grassy terrain does a little bit of chip over the edge. But Si lo hubiese pegado antes lo mataba. because the Raging Bolt with the grassy terrain and with the leftovers can get a bit more recovery. Even if it protects and gets recovery. Ahora te vas a comer un este de manual. I think safe from taking another one of those Earth Powers, whereas if the Woodhammer hadn't followed up, then it could easily have protected, and then Landorus wouldn't have been able to get the KO. The Incineroar, though, notably does get in for free with that double target into the Raging Bolt. So not only did you get that Intimidate onto the Rillaboom, but you also had the Fake Out going onto this turn. And knowing that the Rillaboom doesn't necessarily damage the Raging Bolt too much, you can't stop the Landorus in its tracks. Of course, it does have access to protect. So igualmente, cuidado, iffy situation next time around, but it could even be the opportunity for the Raging Bolt to go ahead and get another Combine to try and survive the next turn from the Landorus. Landorus going straight in for the Protect here, not wanting to take any unnecessary damage, and particularly not the Fake Out that Incineroar had its eyes locked on for it here. In retaliation, however, the Raging Bolt following up, going for the Dragon Pulse into the partner Pokemon, not wanting to waste this entire turn as Rillaboom connects down with the Woodhammer. It's not enough to get the KO though, even though it is not a fire type at the minute. Incineroar is still battling against No está tan mal Javier, being victorious. But going through that turn now, the Raging Bolt, even after that double recovery, I don't think it's going to be surviving the Earth Power coming out from this Landorus here, which is going to be the tricky situation. You can protect for another turn of recovery then at that point, but then that's an Incineroar that you're probably going to be losing at that point. And you're going to be getting less and less HP recovered now because the grassy terrain has recovered. You can be swapping into your own Rillaboom to try and soak up a hit, but regardless, I still feel like there's a really great way here just to double up into that slot to cover for it. Ese turno es clave. Vamos a ver si lee algo el otro, porque te puede joder, Javier está bien ahora, Entra otra vez el este. Si ha leído este Protect, vamos a verlo. Se la ha comido. Firing into that Raging Bolt. Whether it was the double up, it was not, but Woodhammer into the grass type. Even resisted will deal. Ni con el Galas Slice hace nada ahora. Aparte, a ver, el Fake Out ¿dónde va a ir? Al mono no lo mata, Tú, el puto Raging Bolt, lo que está curando, el hijo puta, Estaba a 40, ¿cuánto estaba? No me jodas. Yes, it doesn't take a huge amount from the Woodhammer, but it's now in a very dangerous spot where anything really coming out from the Landorus is going to be able to get the KO, but the fake out pressure is going to be key. You have to make the most of this turn, though, and we see that, yes, you can fake out into the Landorus, but we saw this 2 turns ago where the Landorus goes ahead and protects past the fake out. And again, Victor going ahead and targeting into that. So the Rillaboom will have an opportunity to attack. And we've already seen that the Dragon Pulse coming out from this Raging Bolt. El mono no debería morir, ¿no? Se quedará un hit. Efectivamente. Puede que se muera él solo. Ah, mira, U-turn. Bo. U-turn will take down the Rillaboom on Victor's end. That's enough for the knockout, though. The U-turn going into the opposing Rillaboom and retreating it back into its Pokeball. You can see the Assault Vest really paying off Tiene a against Infi todavía. Pulses, but the one thing that Victor is doing well is really weakening Javier's Pokemon so that they're in a spot where it doesn't really matter what the move is necessarily. It is primed to be able to get knockouts. This is a Pokemon it's got to find a way through, though. It's still got full HP, and it does still have that fake out pressure now into that Raging Bolt. Wouldn't be surprised to see Victor maybe go for something like un doble fake out, gente. Can't go for that fake out Earth Power double up on Javier's Al genio y al otro, ¿o qué? We have been recovering more and more HP this time around, and at this point, the Raging Bolt should be able to be surviving an Earth Power. You still protect past the next turn because you're not risking it with the fake out, but you do have to debate what you want to be bringing in here. The Incineroar still has yet to be seen whereabouts the speed tiers lie over these two, so that isn't necessarily safe. But you've also spent the terrestrialization. Oh, vale, lo tenéis ahí, gente. Chien-Pao coming in wouldn't be safe past that. You would have to just go for this double protect. Yes, and sort of Ruin joining the field now will only really benefit the Incineroar and the Chien-Pao. But with something like the Sucker Punch here, that's something that can do a lot of damage into the Incineroar or the Landorus. And just going on the offensive here, you could say, hey, I know that this Pokemon is faster than your Landorus, so if you do not fake it out, well, I'm going to go for it. It will be the fake out to stop the Chien-Pao in its tracks this time around. Earth Power, this is going to be the role you need to see. Not enough for the KO. That recovery, turn after turn, Pulso dragón. so key. And
And Landorus on a sliver of health, the Dragon Pulse finally dealing with it. And you can see as well that Chien-Pao was trying Ya, pero ¿le queda el Ursifu al otro o qué? Va a ser como antes con el Aquajet, ¿o qué? No se muere ese tío, loco. A ver qué tiene lo último. Vale, le viene bien que gane Torbi. Sí, puede. Con el Prime. Está pensando que sacar el otro, si el mono o el Ursifu, ¿no? Tendrá Ursifu, ¿no? And it's still then really tricky because there is still some damage potential from the other Pokemon. And now that the Focus Sash is broken on Chien-Pao, that's going to take a variety of these hits very well. And the Incineroar on Javier's side doesn't have a way to protect. You know, it has Flare Blitz, knockoff, can't really go for Fake Out here. So if it wants to go on the offensive, it will be in a prime position for all that Sucker Punch. Yes, it can go for something like a Fake Out, Fail, or a Parting Shot just to stop Sucker Punch, but then it's not dealing any damage and it's really relying on the partner Pokemon. And that's going to be this one thing going on here too. When you're looking at the Incineroar, the early terrestrialization, you could then be, okay, well, if you're trying to attack, I could try and Sucker Punch and hit this for super effective. But if you think that this Incineroar is instead going to go for a Parting Shot, it could then be wasted. You can lose your Chien-Pao. A ver qué pasa aquí, Se va a terminar esto rápido. La partida está tensita, ¿Quién quieres que la gana, gente? Victor does have the Incineroar in the back here, so it can be a swap to maybe try and see what is locked in, as well have the Fake Out pressure on the next turn and preserve the Chien-Pao. It's whether Incineroar can get in safely though, however, and just have that Fake Out on Ya the GG field. para Javier. Something like the Surging Strikes coming through is just easily going to be able to pick up the KO. It's got such limited HP remaining, and as well for the El Aquajet no mata, ni de coña. too, and it can't even protect in the face of something like the the Unseen Fist. Aquajet though, that is going to be lowered because Y le ha metido crítico, qué locura. hit. Thunderclap doing nothing because it was a priority locked in from the Urshifu. Only works if it's Eso sí ready to mata. attack and knock off from the Raging into the Raging Bolt. Will finally deal with that Paradox Pokemon. Now it's just going to be the Incineroar and the Chien-Pao. It is a lowered Aquajet that it is locked into, so you can play around that. You don't have to be too Aquajet Enjoyer, ¿no? Cuatro Encima ahora, por muchos más cangrejos. encima le mete más, ¿sabes? This is the situation though. Yes, you've got that Aquajet, but there is still the Rillaboom in the back. So El puto Aquajet Enjoyer, tú. Ha cambiado, Urshifu, and at the same time, Tiene un -1, recordadlo, El Aquajet no pega ni sellos. Entra el monete. But looking at the other Pokemon, it's still so healthy. Le ha flincheado, Though it will flinch. Now Flare Blitz, the follow-up, Gente. that is going to be more than enough to deal, bringing both players down to 2 Pokemon apiece. I'm a little worried Ese flincheo no es malo, that ¿Hay chance o qué? going to be able to do. The Chien-Pao is sitting incredibly exposed on the field, so unless it... If you play that Sucker Punch game, that's the issue you've got here, because Chien-Pao, I think, can absolutely clean up that. Da igual. Sucker Punch, but if it Tiene doesn't go pinta, for ¿no? it, Pero it isn't going to be able to get the KO on that Incineroar. I think what is safe here, though, the Urshifu swapping ahora ya este entra. Va swap full. to a different attack at this point. Sucker And you're at Pando. full health. So you can go Y for Will of the something Wisp. that A ver. can actually deal some significant damage and not having to worry that Dice you mi need novia que no to this grites Aquajet. tanto que Sucker está Ha fallado. durmiendo la siesta, por No favor. attacking move readied up ¿Eso from es that leída de Incineroar. manual o qué? Now the surging strikes, no risk of a Ha perdido, Thunderbolt. The Raging Bolt, since it's down, can fire off into the Incineroar, bringing Javier one step ¿Que el otro que va a hacer? closer ¿Parting shot to o...? winning this match. Absolutely fantastic play by Javier O here. le quema o Locking algo. into those surging strikes, knowing that you're going to have the advantage against the Chien-Pao in the next game. Parting shot, efectivamente. Incineroar is going to be Lo ha jugado bien. Going for the parting shot was a Javier no lo beautiful jugó play as well. mal. It would guarantee the Sucker Punch to Todavía fail está fuera, because it's not an ¿no? attacking move, and Sucker Punch can only connect in those situations. So what it really does is buy a turn of time. A ver, ha perdido 3 seguidas, ¿no? The Focus Sash is already broken, but even if it wasn't, this will break it for sure. Surgeon strikes 3-hit move into the Chien-Pao. Fired off, the Chien-Pao just barely lives, but there's still another Pokemon. You still haven't dealt with this Urshifu, and this Chien-Pao has no chance. Flare Blitz, GG. Incineroar to take that final KO. Vale, va 12-2. Javier to take the El otro lo series jugó bien, 2-1. haciendo el parting. What a fantastic match. Ya. 6 Pokemon, very No, ha similar, very estado different close play todo. styles, though, from these ¿Qué trainers, pasa? and a Lo que ha hecho el bicho, ¿no? well-fought, Se ha hecho intense para best of adelante. 3 set has come down ¿Qué coño to ponéis Javier eso? being the victor against Victor.
No entiendo qué hacéis. Victor, not the That was so unintentional. I apologize, Sierra. ¡Vamos, coche tu madre! Dice uno en el chat. Cangrejos Buah, ahora y mismo el estoy. Socas. Me fui de fiesta al Club Pétalos y se me olvidó la cartera. Me haces un bizum de 400 No, pero euros yo ahora y mismo dazo estoy de para una microsiesta, ¿eh? Después de haber comido me estoy ahora mismo... ¡Bof! ¡Qué locura, tú! Microsiesta y Joyer. No, sí, hasta que la siguiente ronda puedo dormir un ratillo. These players could have swapped up their main mode to try to catch the other off guard, but they stuck true to their true to themselves the entire time. I think as well those end games kind of holding your nerve in such a difficult situation with the priority. For example, in that game 3, seeing the thunderclap fail because Javier locked into that Aquajet just meant that extra damage didn't come through on Victor's side. If it had been something like ¿Alex está dentro para mañana? No, que el top 8 se juega hoy. Mañana es la final solo. O sea, queda todavía aquí chichilla, ¿eh? Vale, lo que sí que está claro es que se ha terminado toda la ronda, ¿vale? Debería, no me jodáis. Ah, no, que quedan 50 partidas. A ver, esto no está actualizado, ¿no? ¿Cómo van a quedar tantas putas partidas? No están actualizadas. Ah, que se está jugando la siguiente ronda, un momento. Me estoy volviendo loco. ¿Qué ha pasado? La siguiente ronda ya está. Two Ghost Incineroars. There were so many differences between how these two players played, but in that game 3, they aligned on the one thing: the Incineroar we cannot get baked out. ¡Qué locura! But I do think that it was Javier that was. Alex contra Lucas Cerevilli. Victor, it was a parting shot. Wolfie contra Aras. Esto es un partidazo también, weón. Partidazo, weón. So things like that parting shot, that sticks. And I love seeing the reactions from those players as well. You know, this is the European International Championships. Only one of these comes around a year. And for the players to be at this point of the competition at such a long, grueling day, you can see Javier making those calls and at the end realizing, yes, I made the right one. I've got this. It's my game. And then forcing Victor to have to adjust. But I mean, incredible play from both of our players. I did love seeing the way es el que va top, el rival de Alex. Ya, no. Si ahora mismo ya... Nada mal. Vamos a ver qué es lo que ponen. Quita la barra, ya está, chicos. Da cuenta el segundo clasificado. Si pierde debería estar dentro por resistencia. Puede ser, lo veremos. No lo tengo claro, gente. Yo lo que quiero es que gane y así está 100%. Seguro que ponen a Wolfie ahora, que le pongan. Me parece bien. O a Alex también, ojalá, claro. We already got to see a lot of kind of back and forth with just the ones. Formato suizo, sí. Do you have your interview ready to hear a little bit more from Javier? Trainers, what a thrilling match that was. That was Pokemon at its most complex. Javier, congratulations to you for your win there. You see Victor Medina on the team sheet, and what do you think? Alex, que lo ponga mañana mejor. O luego, si es que el top 8... Cuando vea al menos el equipo, pienso los 4 Pokémon que va a traer y bueno, cómo contrarrestarlo ocupando mis mejores opciones. As soon as I saw the pairing, I started thinking what are my options, what Pokémon should I start bringing to the match to have the best possible outcome. I see, yes, and Victor is a formidable opponent. Yes, you have the same 6 Pokemon as well. How difficult did you find that match? La siguiente ronda ya está activa, así que fue vamos a ver qué tal. muy difícil. Igual yo le he dicho a mis amigos que el mirror lo tengo controlado, pero siempre se define más por la persona que tiene al frente con la cual va a jugar, cómo se va a desenvolver el match. Por lo general, que llamarse huevón, siempre es o victoria o derrota, 2-1 o 1-2. Yeah, I know it was a mirror, but I have the mirror pretty controlled, so either way, ¿Creéis que pensabas que ibas a ganar? Y que le diga, claro que sí, weón. What's my opponent going to do and control it that way. Yes, absolutely. It's so important getting that information. You're using your Urshifu to get big damage down on the field. Do you think that Urshifu was your most valuable Pokemon in that game? ¿Crees que el Urshifu es el mejor Pokémon, el más valioso contra ese enfrentamiento? Sí, totalmente. Urshifu es la pieza fundamental de mi equipo. Urshifu es el Latan. Con el Tera Water, Tera Agua, porque al menos esta composición igual la juegan Tera Steel, pero Tera Water es demasiado daño al cual ya estoy acostumbrado. Yeah, Urshifu was definitely the piece of the team.
and it was really important to have is that Terra Water. There are other people running in as Terra Steel, but Terra Water does big damage, and it's rated that way. Yeah, that's the most important thing. El And oso Victor guatón. put up such a valiant fight against you, but you were the one who came out on top. Now, how are you feeling at this point in the Es competition? chileno, pronuncia Chu el Su. Ya. No sé. Me siento demasiado feliz, demasiado orgulloso. Sí, yo soy porque medio al menos chileno yo también. Solo, lo principal era buscar el día 2, pero con la tremenda run que me estoy pegando, estoy totalmente pagado con todo. Yeah, he's really happy about his run on day 2. He just wanted really to get to day 2, and he's really getting lucky and winning it, and he's happy. Keeping up such fantastic momentum, and it's wonderful to see. I have another question for you. Bulbasaur, Charmander, or Squirtle? Squirtle. Yeah, Squirtle. Okay, we've got a vote there. Squirtle only has 2 points so far, so pleased to hear that. Finally, any shout-outs you want to give, Javier? Agradecer al menos a mis amigos, a Luciano, Humus, que siempre está ahí para ayudarme, a los chicos acá también, a Neme, a Cara de Mono, que es Diego Ferreira, Camilo Liberona, Nicolás del Campo, al menos me motivaron mucho para este torneo. Yeah, really lots of friends. Qué grande. Tournament. Very good, yeah. Clearly a long list of names there that was coming out. Well done, Javier. No, eso no lo va a traducir. Congratulations. Good luck for the rest of the day. Well, that was a match that featured brains over brawn. But what's going to happen when Swiss round 15 is drawn? Well, we don't always get to have a Swiss round 15 at our tournament, but of course, the biggest and the bestest tournament we got, we had to make sure we can get all the Pokemon that we can. So this is actually now the last and final opportunities for players to Tenemos try a and Alex make en their el way top 8, into está the ahí, top 8. chicos. It's a A ver little qué bit of tal. unknown territory, to be honest. You know, having Hace calor, ¿o normally qué? completed at this stage of the competition, you can kind of rest, wait to see standings and see if you made it into top cut. But not so fast. You've still got one more round that you've got to get through before you're able to find out whether you made it all the way into top 8. And this is going to be so stressful as well for the players. And it's a really, really tense competition out there. I mean, there's former world champions in our midst. There's IC winners out there facing off. The tournament is absolutely stacked, and you have to be giving it your all, and even then, it might not be enough. That's the thing, there's all these veterans of the competition, but then there's so many newcomers as well. Players who maybe have only recently picked up the competitive video game, maybe at their first European International Championships, maybe they've traveled from somewhere else in the globe. Still in this day 2 Bueno, contention. vamos a ver qué tal, chicos. Seeing that caliber of player, universal, from so many different walks of life is really, ya hay really awesome. I Pyrin, o can't sea. wait to find out who our top 8 will be. We're so close. We're so close, folk. But one more round. And at this point, One more round. It'll be really Let's go. dependent Y on luego top 8. resistance that you have. The record isn't quite good enough. We see heartbreak sometimes with that Ponte la 9th, 10th camiseta de slot Koi, into ¿no? that Pues top sí, me la voy a 8. poner But para really, luego, de really hecho. o sea showing que- the importance that on day 2, you really do have to be performing mal. at your peak throughout the entire day. That's the thing. Sometimes you can perform really well and get the same kind of rating as somebody else, you know, at an X2 or an X3, but there are only 8 coveted spots, and sometimes that's just the roll of the dice on who will be in 8th place and who will be in 9th. But even though the Tenemos en masa de Alex, sí, está aquí. we have some competition over here as well. I was going to go the other way and be like, things are so tense. We need to play a game to, you know, like... Aquí lo tenemos. Us versus the Pokedex. That's true, that's true. Who's that Pokedex entry? Got a little Hostia, bit more Nils to va wait for 13-1. the Es el que players mejor get va de ready for their todos. next match. First one. See how we can do for this. Trolls Flames burning Veamos. at over 5,400 degrees Fahrenheit. Es el único español que queda, ¿no? El Rata, el Alex. Chino, el Navaja. Ah, no, está Una papaya Alberto y sin Cañuelo olvidar también. Por su apoyo incondicional a mi hombre el moco agresivo, sin ellos no sería nada. A camera up? Déjate el GC que va mejor. Ya estamos con la mufa, ¿no? Vale, I vale. was thinking more of like the mega camera ups, because it kind of looks like a little Qué ship. nervios, ya. It could be like Macargo or like baby Macargo. Oh, yeah, Slugma. Slugma. Is it Slugma? Esto I no es don't un know. pijama, Casual ¿eh? to the sea lava it creates by melting rock and sand. It could be. Should we just go with Slugma? ¿Cómo se llama el Who rival de else Alex? Ahí lo could it tienes. be? Lo has Who leído, else? no me calientes. Who else melts rock and sand? Okay, Slugma. It is called Slugma, right? ¿Qué está pasando? Me estoy perdiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? I hope it's
called that. I know I like my slug Pokemon, but I'm not an expert. ¿Cuál es el chiste? All of them. Can we please get the reveal? What Pokemon is this? You're breaking Sierra and I. It's the fish. No he entendido el chiste. ¿Qué ha pasado? It swims. It's got a tail. It's got fins. Han pronunciado Sluma como si fuese Smegma. Okay. El chiste es que nos llena aquí 2 horas. I didn't know that it melted rock and sand. I have now learned something new today. No me jodas. No, por favor, que hoy va relativamente rápido, gente. Hoy hemos hecho 2 rondas en 5 horas, en serio, vamos volando. Comparación con ayer, ¿eh? Ayer fue durísimo. Ayer me costó muchísimo terminar el streaming. Estaba una reventada, tú. Oh. Hostia. A ver, se ha perdido alguna hoy, la primera solo. Esta noche AFK, no. Mañana ya veremos, hoy ni de coña, chicos. Just because it does that and then the oh, no. I was thinking of the Galarian birds for a second there. Meant sparks on the gaps between its feathers. No pongáis ayer, chicos, que no me jodáis. Ayer 11 horas y pico y ahora no veas, ¿eh? A ver esto qué tal, no sé. Vamos a ver. Yo creo que se está jugando ya. Se está jugando, ¿eh? La siguiente, porque si ya está ahí apuntada. Luego Mad Koi. Tengo a ver si llego, ¿eh? Espero llegar, ¿eh? Son las 3:30. Voy a llegar justito, ¿eh? A lo mejor en la segunda partida, quizá. Vamos viendo, ¿no? Lo mejor que puede pasar es juega, semifinales, gana semis, a la final y me piro. Let's go. It doesn't necessarily say that it has to fly. It just says feather, so you kind of assume it's a bird. So it could be like a penguin. Vamos a ver qué tal. ¿A qué hora juega Koi? Pues como pronto 6:30, como tarde 7 y algo. Primero juega en Heretics, ¿sabes? I'm wondering if it's Galarian Zapdos. Galarian Zapdos? ¿Te piras si llega a la final? Que va, no. O sea, a ver, hombre, si llega a la final me piro, claro. O sea, la final es mañana, efectivamente me piro. O sea, aquí la cosa es, si llega a semis y gana, me piro todo por culo. Y mañana nos vemos en la final, ojalá. Claro, si pierde me piro. Si pierde en cuarto me piro. Si gana en cuarto, seguimos. Mañana sobre las 4 la final o por ahí, sí. Mañana menos mal, mañana no habrá partida, mañana es por la tarde. Me estoy volviendo loco. ¿Podéis ponerme un timer? Aunque sea de media hora. ¿Qué está pasando? B. Es una puta locura, tú. Si te piras, te vas. Si te vas, te piras. El bot 3, el top 8, sí. I wouldn't have gotten it, honestly. I never would have gotten that. I actually really like Talonflame, but I never would have gotten that, so. Oh, of course, I was about to go get Talonfire, that really well-known Pokemon, but it's Talonflame. I want to call, like, red card on fires in the name. Technically, flame was in the name, but, you know. That threw me, okay? Alright, next one going on here, going on forward. Though commands a massive army in battle, it's not skilled at devising complex strategies. It just uses brute strength to keep pushing. I mean, it's not a massive army, but, like, Falling has, like, you know. But they do kind of, like... He uses brute strength. It's not like the big fish. Oh, that could be, like, the wishy-washy? Yeah, because it's like an army of fish and it's pretty strong, right? Yeah. No, I really like that. So, yeah, I'm okay to lock that. Yeah. All right. The big fish? Wishy-washy? I think that's good, yeah. Oh. All right. Yep. No, we're not. No, we're not good at this one. All right. We're not good at this today. We're Gente, tengo Koi. off to a break before we're back with our final round of Swiss here at UIC. A ver, gente, ronda, por favor, estos parones son criminales, y después de comer, boh, locura. No, yo el lunes sí que yo, ¿sabes lo que hace el lunes? Tocarme los cojones todo el día, no voy ni a abrir, boh. Voy a dormir hasta las 4 de la tarde si puedo.
El lunes AFK. Año off, una polla. En el que chicos, en serio, déjame vivir, Déjame vivir, que ayer fue duro. ¿Da tiempo al co-streaming? Sí, me da tiempo para llegar a mañana, no te paso. Bueno, siguiente ronda. Vamos bien en tiempo, creo, ¿O no? No vamos bien. O sea, sabéis lo que está pasando, ¿no? Os lo digo yo ya. Va más rápido de lo que pensáis y no es coña, ¿vale? Porque está todo el mundo jugando menos los del streaming, ¿entendéis? Ha cambiado el ritmo. ¿Lo entendéis o no? Para que no nos demos cuenta, ¿sabes? No, pero que no pongáis copium, que es la realidad. O sea, vamos a ver. La gente ya está jugando hace tiempo. Solo quedan los del streaming, que van a jugar ahora, ¿entendéis? Os tengo que hacer un esquemita, chicos. ¿Pero te han dicho que Alex empezó? No, me lo he inventado, pero lo doy por hecho, ¿entiendes? Porque llevan media hora puesto. Obviamente ya llevan, están jugando 100%. Claro. ¿Pero no quedan más partidas que ayer a estas horas? ¿Más partidas quedan que ayer a estas horas? ¿Ayer a estas horas? No, yo ayer me fui a las 9 de la noche, cabrón. Aquí ayer íbamos, ¿por qué ronda? No sabría decirte. No, imposible. Ahora mismo queda esta ronda, cuartos y final. ¿Vas a dar todos los cuartos y todas las... O sea, cuartos y semifinal. Espérate, ¿vas a dar todos los cuartos y todas las semifinales en directo? No. No va a ocurrir. Te darán un par y ya está, ¿entiendes? Ayer a las 3 era ronda 6. Es imposible eso que estás diciendo. Es imposible. Que eso es imposible. Si me tiró 11 horas ayer, cabrón. No me jodas. Era ronda 4 ayer. Vamos bien hoy, Las cosas como son. A unas malas haré modo radio aquí, con los chavales. Qué calor hace aquí en esta casa, tú. He quitado la calefacción. Es que está pegado todo el sol, ¿no? Hace calor, for instance, their ability can't be nullified by the mold breaker ability, nor by neutralizing gas. Therefore, the ability shield is the ideal item for a Pokemon that heavily relies on its ability to do its job on the team. ¿Pero Knekro tiene que dar todo el evento? No, a ver, yo doy lo que quiera. Pero voy a estar hasta mínimo hasta Alex. Todo lo que haga él. Que le tiran en cuartos, me piro. Que sigue jugando, sigo. Depende de él más que de otra cosa. ¿30 segundos reales o modo Pokémon? ¿Qué te pasa? Fanatic empieza a las 5 por ahí. ¿Y cómo haces para pedir los derechos de ver streaming, Tete? ¿Es chungo o qué? Mira, perrete, ¿sabes lo que hago? Me levanto, le doy a capturar pantalla y ya estaría. Así funcionó. No hay que pedir derechos. Por suerte, si no estaría fuera. Por eso eres mi padre, dice. Que andan quejones robando. Mira, Alex, cómo va el quinto, ¡locura! A ver, pase lo que pase, se ha hecho un pedazo de torneo Alex, independientemente de lo que pase aquí, O sea, si entra el top 8 y pierde, en serio, ha ganado a Wolfie 2-0, ha ganado mucha peña top, es una locura.
A ver ahora qué tal. No, mañana la final la voy a dar, Cuando gente. empieza esto, Este quién es, mañana la un damos, besito, Tete. Mira, esto es un partidazo también, Davide, que ha perdido. Davide, este Davide ha perdido con Alex y Eduardo, que es Goz. ¿Qué iba a deciros? Os iba a decir algo. Eso, que mañana voy a dar la final. Da igual quién esté, la vemos. Es un mejor de 3, es una final, se acaba, ¿entiendes? Da igual el que haya, la vemos, es un ratillo y luego hacemos lo que sea, ¿no? Está, mañana la vamos a dar, hombre. Espérate, ¿11-1? ¿Esto está bojo o qué? No, va 13-1. Va 13-1. Luego, es el que más lleva, de hecho. Esto está bugged. Este está bugged, el otro no. Mañana es sobre las 4 de la tarde, la final. Lo bueno que mañana no hay que madrugar. Después de comer, tranquilamente, abrimos, vemos la final. Ve, ya están sentados aquí. ¡Hostias! ¿Dondozo en Joyer o qué? Dondozo, se viene Open de Tinglu Dondozo. Y se la va a pelar, David ha ganado a Alex. Ah, ¿es el que ganó la primera partida? O sea, ¿es el que le ganó a Alex o qué? ¿Eduardo tiene nuestro streaming? No. A ver qué tiene por aquí. Ah, este no, le vimos ayer a este, ¿no? Ese, o era otro equipo similar. Es el de Dragonite, con el dado y el scale shot este. ¿No? ¿O no era este, gente? No, este no era. No, no era porque no jugaba ni Tinglu ni Dondozo, ¿verdad? Pero era parecido. Era otro, pero este Dragonite es muy bueno, Con el dadito, es full role player, Barra 2 de barra 2. Me saludaría, ¿no? Toma, va. Ah, este le ha ganado, ¿no? Es de Luz a Luna. Ya perdió Alex. Grande chancleto, weón. Torriz está fuera en principio, creo, ¿no? Tengo entendido. Fun little tidbit too here, looking at the Qian Pao, we actually foregone the defensive Terra. It is the Stellar as well, making sure you can manipulate some of the damage rolls in your favor when you have great coverage moves. And with Terra Stellar, it really has been the Qian Pao that's been able to utilize this the strongest out of the plethora of Pokemon options available, and it will give those 3 move pool options an additional A ver, si gana Alex y se mete en el top 8, es un logro, Estar metido en el top 8 del mejor internacional de la historia, o sea, el más grande. Es una locura. ¿Qué hacéis? It's an adjustment that we've seen for some of the Golden Goes there, but the Terra type, the best one, is definitely a little bit debatable going on here. Now we have to start looking on the other end, though, because this is one thing that they have in common, that Terra Fairy on the Golden Go. But I feel like that's about where this one ends here, looking at this composition. This has been something that is very standard on what is good nowadays. The Golden Go, the most unusual part. Vamos a ver qué tal, gente. Después de esto, yo ahora mismo estoy nervioso porque los otros llevan jugando un rato, A ver qué me dicen, You've got that Choice Scarf Urshifu running the very classic set, and I would be worried about the capability of what those Surging Strikes can do. The Gouging Fire is not going to appreciate them. The Golden Go, particularly if it does want to go for that Terra Fairy, isn't going to appreciate them. And as we've seen as well, Ting Lu doesn't want to take unnecessary damage. It's the Pokemon that wants to stay on the field and be bulky, be stalling through, and you want to see it at the end of the set. And particularly if you are Davide, you want to see it there as your remaining Pokemon to get the victory.
Hoy es un día muy intenso, y luego Koi y LOL. Boh, qué locura, chaval. La puta fumada. Ah, mira, antes ha dicho Eric, como haya Alex contra Wolfie, doy volteretas. And if you try and hit me here, well, you're going to get punished for it. So it's how you can position that. But the one issue is with the Ting Lu is that there is still the double ups in the way around it. Once it's gone, that sometimes your whole plan just falls apart. And I want to touch a little bit more on Eduardo's Rillaboom here because it has dropped the U-turn in favor of the high horsepower. And we mentioned this earlier, but it does allow Rillaboom a little bit more coverage against Pokemon that take that super. Le estoy preguntando a ver si me dice algo el otro, weón. So the Rillaboom, if it maybe wants to go for that terrestrialization to the fire type, not only will then be defensively prepared against these types of Pokemon, but will also. ¿Estás en el streaming de LOL? Si me da tiempo, sí. Que espero que sí, También digo, voy a ir con una sobada. Voy a aparecer Skyne después de comerse un Petit Suisse. No, la digestión, chicos. Boh. Qué locura. Es que era así, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Eric, por tu contestación, ¿vale? Digo, ¿está jugando Alex? Dice sí. Tenso. 1-0 gana. Gana. Y me dice, no, tenso la cosa. 1-0 gana. Yo sí que estoy tenso, loco. Yo sí que estoy tenso. ¡Boh! Me voy a poner la camiseta, ¿no? Tengo un calor. And that Golden Go is one of those Pokemon that if you're not committing into something like the Choice Specs or the Metal Coat, it is something that you kind of really need that nasty plot for, especially when you're staring down the Tinglu over on the opposing end. So this Golden Go definitely doesn't feel so good. Since Edu does have the nasty plot variety that can be setting up, you can go ahead and go for that. But you also have to be careful about just the Tinglu on the other end, whether with its Ruination or a Sand Tomb to keep you trapped in. But you won't have to worry about it this turn with the Fake Out. Yeah, Tinglu kept in check here as Golden Go can capitalize on that Fake Out to go for the nasty plot. It doesn't have to worry about anything this Dondozo is running. It's not running Earthquake, for example, instead opting for something like Yawn, and that can't affect the Golden Go anyway. Instead, it's going to be the Wave Crash. Does about a third of damage, so not, too underwhelming, but definitely the driving seat is all about Golden Go going into this next turn. Tenía un calor que te cagas. A ver, ¿qué ha pasado, gente? Mira, os lo he dicho, ¿no? El opener estaba claro. Es que el Dondozo Tinglu es fuerte, Esa dupla es buena, loquete. Pero no sé qué es lo que ha pasado. Alguien pegó al Goldengo y el otro que ha hecho. Ya lo sé, el 1-0, me lo acaban de decir. Nasty plot. Vale. Alex va 1-0, me lo ha dicho Eric, gente. ¿Sé quién ha dicho algo? Fake Out Tinglu, Nasty, Wave Crash, vale. Shot into the Dondozo, just going to try and pivot out the field so that you have that fake out pressure and intimidate for later, as well as providing the opportunity to bring something in from the back that's going to be able to support this Golden Go. No pressure, no problem. Being able to get the parting shot, so the one move that was kind of doing. Yuki, ¿has abierto la puerta? ¿Cómo la has abierto? Está cerrada. Like this Rillaboom is great. This Rillaboom does actually put a lot of pressure over onto Vide's end. And the +4 now Golden Go is just on top of that. Ruination will connect though into the Rillaboom. Mitad de vida. Ya sabes cómo funciona. Y a mimir. Aquí la cosa es, gente, que la mierda de restos más el campo es que te da mucho sustain, And now we're going to get a round of recovery, and with that being brought in from for the Golden Go as well, it will just be recovery each turn on top of that leftovers. So really set. ¿Qué va a hacer con el Rillaboom? I mean, at this point too, I feel like you can't even. ¿Qué es lo más óptimo aquí? Ida y vuelta la tiene. Fake Out, se duerme. So it is definitely one of those things. Normally we get to see, hey, maybe this Yawn is going to be paired up with the Sand Tomb, but since Davide decided to go for that Ruination that last time around, the Rillaboom isn't locked in.
Yes, and this is where we actually have a contrast in the play styles here. Davide's side is going to be very slow and steady, going for these ruinations, maybe trying to go for these yawns as well and really slow the pace down on Eduardo's side, who's really jumped out of the gate fighting here. The Golden go in a formidable position and constantly Claro, lo vas a quitar. Incineroar or the Rillaboom. Bueno, ha entrado y ha puesto el este. Ahora vuelve a entrar. Eso no le hace nada. Que por culo. Me da asco esta compo. Se ha caído la conexión. Se ha caído la conexión en la segunda partida. Iba ganando Alex, ¿vale? Ahí lo dejo. Me acaban de decir, ¿eh? Se ha caído la conexión, iba como, o sea, qué competitivo de mierda, loquete. En serio. Es una broma esto, pero malo, ¿eh? Iba ganando y se cae. Buah, qué locura, chaval, qué locura. Hasta Yuki está pidiendo que vuelvas a ponerte el pijama. La otra en representación del otro pidiendo que no mufes a Pokefraude, que vuelva Pijamencro. No, y que no pongan a me Alex muero de en calor, stream. chico, ¿qué hago? Traige. La mufa de la camiseta no, que tengo muchísimo calor. Se cambia la camiseta y se cae, no me jodáis, ¿eh? El Goldengo se ha puesto casi full vida con la tontería, ¿no? Ah, Yuki, vale. Otro Nasty Plot, loco. ¿No? Hostias. Tiene más 6, ¿no? No, pero Goldengo te tengo al sorteo, ¿o qué? Está más 6. ¿Qué tera tiene? ¿Tiene algún tera que le aguante a este? No, es un poco injusto eso, pero lo que hay. And with the Golden Go being that Terry Farah as opposed to something like the Dragon that would have been resisting that. Claro, aquí la play Goldengo Protect. ¿Sale el mono para fake out ahora o qué? Pregunto, ¿eh? A ver. No, va a pegar directamente. Va a pegar directamente. Tera de hada. Protegerse del fuego y tal. No, si Yuki está aquí, pero que muy pesada. Yuki no quiere nada. Le quita mitad de vida ya, pero la hostia que te va a pegar este. ¿Llegas a tiempo? Dancing Gleam. ¡Hostias! A tomar por culo la bicicleta. Weón. Una cosa te digo, un Goldengo que se ha cascado 3 Nasty Plot, no eres capaz de castigar eso, es que es partida, no me jodas. Y encima tiene Dancing Gleam, bueno, terada. De la hostia que le ha pegado el Dondozo va a ser ya a mitad de vida, en serio. Joder. No puedes dejar que te meta 3 Nasty Plot un este. Pierdes la puta partida. Claro. Su render de manual. Y aquí lo bueno es que Eduardo ha enseñado 3 Pokémon. El cuarto no tiene info, no sabe lo que es, se lo puede intuir, pero no lo sabe. No, es que no puedes dejar que te meta 3 Nasty Plot en la cara. Turno 1, le dejas a mitad de vida y te empieza a bailar el tío. Te mete un Nasty Plot, Protect. Y con la tontería, o sea, la jugada ha sido sublime, en plan. Entra el mono, campo. Tengo restos, Protect, me cubro un pelín. Parece una tontería, pero me cubro un pelín. Nasty Plot, Protect, Nasty Plot, venga.
¿Cómo va Alex? Pues iba 1-0. En la segunda ganando y se ha caído la conexión. Mágicamente. Vale, había una rata por ahí, creo que ha mordido el cable. Ya estaría. Y junto con el fake out, eso es. Ven, Yuki. Golden go here. That one's a little tongue twister. And if you don't, he will take you out. You know what I almost would quite like to see is a golden go showdown. So basically, the golden go on a Davide side, it's toy spec, so it's holding this trick move. If potentially you can catch a nasty plot on Eduardo's side and trick the toy specs onto it, then it's going to be locked in for that. It's not going to be able to utilize any of those boosts. And at the same time, if it was to be maybe in the Terra Fairy mode, you can go for your own make it rain to apply a lot of pressure to it. It's a very board position heavy opportunity, but it does have the potential to find a way to gain a little momentum against it or shut it down from safely going for these nasty plots. If there is the opening for that, I think it could pay off huge. I'm just not sure if looking into this, the Golden Go is the one that you want to be bringing. Voy a poner el aire. Voy a poner, o sea, es una locura. Marta ha puesto la calefacción. No me digas por qué, hace 40 grados aquí ahora mismo en la sombra. Y ha puesto la calefacción, claro, me da un síncope. Digo, hostia, qué calor hace en la casa. Tengo que poner, o sea, pasamos desde la calefacción al aire. Por la cara. Tremendo. Bueno, Marta, ¿por qué has puesto el aire? Esta. No lo sé, nene. Ah, no, yo tampoco. Se hace un calor tremendo. ¿Dónde vas con la calefacción? Eso me gustaría saber a mí. Pero es que claro, me he levantado antes y me he medio desmayado. Y he dicho, hostia, ¿qué está pasando? Ponía el termómetro 45 grados en la habitación. Digo, ah, vale. Algo pasa. They will be suppressed a little bit this time around, but you do have a way to be pressuring, and notably as well, Shadow Ball was a mid. ¿Vas a dar a Honey Bite? No sé si me dará tiempo. Depende, gente. Lo que ocurra. Especially since you don't need a turn to be setting up, you have something right now. It is going to be that nasty plot set up from Edu, but trick into the Incineroar instead, trying to catch it off guard. There is no fake out there. You will get a Citrus Berry, a knockoff will get rid of it all the same, and that's a lot of damage. You had a Citrus Berry for a hot minute, but it's completely. Se la acaba de liar, ¿no? The Incineroar is going to have to take a little bit of damage and will be locked into that knockoff though. And the thing is here is you're hoping that going on to this turn that you can maybe catch it into a fake out and then trap it with the Sand Tomb. You would have an Incineroar that essentially is, well, no está mal la que le ha hecho, The Golden Go now from Edu, though. Esta jugada es muy tocha, Le ha hecho trick. Y Sand Tomb. Debería estar fuera. El Inti está jodido, sí. Y el Golden Go suyo también. Sand Tomb. Sand Tomb. San Antonga. Gente, no me toque los cojones. Estoy yo para esto ahora. Necesito que me diga este 2-0, va. Puede que vayan 1-1, Aquí, ¿qué haces? And now Terastallization. Actually not. Yeah? Well, we're going in Incineroar. Shaking things up here at EUIC. Hey, Europe loves the Terra Ghost Incineroar. Terra Ghost, Make it rain. Not too much damage. Does have the plus. Esto no quita mucho. No le quita ningún porque no tiene. Ruination, mitad de vida. It'll be iffy on whether it can survive through the next turn from a heat crash. I actually really like this play by Davide, bringing in the gouging fire. You know, Sand Tomb God, ¿no? Sand Tomb. Heat crash is going to be able to come through and do a lot of damage, and at the same time, the Make It Rain just lowering and neutralizing the special attack on that Golden Go means that both the Pokemon on Davide's side are Tengo muchísimo calor. at this point in time. The Incineroar's kind of locked in, yeah, it's taking a little bit of damage, but it's not dealing much to you. Va a tirar, a ver. Tira Hole. Va a cambiar. Necesito saber la siguiente fase y todo, A ver cuánto parón hay ahora. Échame cuenta, no sé qué quieres, Fabiano. Rillaboom Protect, lo ha leído, por eso ha tirado el Howl, ¿o qué?
Tinglu retreating for Davide, so both trainers opting to switch up their ball position to gain. Dragonite. And I like the switch coming in. Recordad que tiene Inner Focus, Lo ha leído el tío, esta jugada, gente. La ha leído, la ha leído. La ha leído de puta madre. Esta partida para David no pinta nada mal, Ese Dragonite puede ser problemático también. The stat boosts have been reversed now. Davide is the one in the prime position with the attack stat boost on both of his Pokemon as well. Neither Rillaboom or the Golden Go want to take any of these heat crashes, and Rillaboom can only fake out one of the opposing Pokemon. In fact, it can only fake out the Gouging Fire. Dragonite is running in a focus. You are not able to slow that Dragon down. And that is where you can really Tera, start gente. to ramp it up here in this game number 2. And this Dragonite with Se vienen guamazos. moveset can put out the most pressure. Terra Steel as well, not the one you get to see too much. Instead you maybe see Ni Dancing Glee ni pollas. but instead here you have it as offensive. Protege el otro. Casi se me pasa la resub. Aguante Poké Alejandro. Be a different move here. I mean, we do get to see that it's a loaded dice. Fake out first. Bien hecho. Se lo ha leído también ese fake out. Great call from Davide. I mean, it's literally an iron head with an Y toma, una por aquí. Lo que pega este come mierdas con el Howl, loco. A ver. Una más. Ahí está. 50% en Joyer. Pam. But if you can get it, it feels so sweet. Pokemon hit 5 times and Rillaboom can't survive. Defense is going to be dropped, but you do get that speed and the Dragonite. Son 5 siempre. Es un 50% con el dado, ¿no, gente? Coming out. This is where we get to see that defensive terrestrialization put in the work, doing barely nothing to the Dragonite. Really paying off. Dragonite in a prime position. Con el dado es un 50, ¿no? Que la gente ha dicho siempre 5, ¿no? Eso no es así. Taking a look at the Golden Go now, it's kind of in a difficult spot. You really ultimately want to get a Null and Nasty plot up in order to start dealing some big damage in return. But at the same time, you can't really touch the opposing Dragonite, and the heat crashes are something you're going to be very vulnerable to. I think it's a nice option here for Eduardo to bring in the potential fake out just to slow down this Gouging Fire a little. I'm not even worried about the Gouging Fire. Ha tirado doble Protect y se la pela, ¿o cómo va? Weón. And you do have Pokemon in the back that if you are a little bit worried, you can switch it up. Then terrestrialization has been spent on Edu's end, so you don't have to play a 50-50 game with this Golden Go. Something you do have to be watching out for is now that you have that Steel Terra, if the Incineroar decides to be foregoing something like the Fake Out, you could go for a Flare Blitz instead, and that is going to be doing a lot more damage, especially with that drop defense over on the Dragonite. Recuerda que se tenía Choice Spec, ¿no? Stopping that Gouging Fire. Exactly. It is now going to be Dragonite's turn to go for that. O sea, él lo sabe, obviamente, en plan. Lo sacrifica. Muerto. Ha sacrificado el bicho por un fake out, Le bajó la defensa, pero ¡Espido, espido! Make it rain. ¡Pam! Esta partida pinta de David, ¿no? Info de Alex, no tengo ni idea. 1-0 iba, se ha caído la conexión en la segunda. Madre parió. Looking at the ball position here, Eduardo still has the fourth and final Pokemon yet to be revealed, but all 4 healthy Pokemon are there on Davide's side. And I love that we've really just ramped up the speed here in game 2 Sí. on Davide's end. Because the Dondozo didn't offer much. ¿Al Raging Ball lo one-shotea? Bueno, y el otro no gastó ningún Tera, ¿no? Ah, sí, el de Fantasma. Something that definitely does not appreciate staring down this Dragonite either. Yes, it's definitely a sigh of relief knowing that Mufa de manual la camiseta, gente, que no existe la puta mufa, que os calléis la boca. Joder. Mufa la de Adelantator, que ha puesto un tweet. Y hice al Twitter y decirle 4 cosas. Yo estoy bien. Yo no he hecho nada. El que ha escrito en el Twitter ha sido yo, no. I'll be honest, it's going to be so underwhelming at this point. You just have no way to get through this Dragonite. A mí déjame, loco. Traigan el pijama. El tema es que no es ni un pijama, ese es el problema, que no lo es. Protect. ¿Nasty o qué va a hacer? Que si no, no pega ni sellos, Mira la cara tonto que tiene, lo que tengo. Qué duro. And with Vessel of Ruin on the field, it's going to need every little bit of help it can get in order to start applying that damage. The issue you've got, as we said before, is now this Steel-type Dragonite makes it so hard to get through. There's just so much bulk and brawn on it.
Ha sido quitarte la camiseta y caerse en este callado, gente. La reventada que llevo hoy, chaval. Boh. Doble protect, pero te la comiste doblada, lo que pega tú. Boh. Más es que te pega con esa manita que tiene pequeña. Te parte la cara. Hay que dormir más. Ya, hoy he dormido poco. He dormido poco, no he dormido fatal, de hecho. Y ayer estaba muy cansado. 20.000 vivo presencia una mufa histórica. Que no, por favor. Que no, que no, que no. Bueno, chicos, se viene tercer game aquí, mejor. Así cuando termine, top 8. ¿Le has pegado el bow a Ibai? No, Ibai no lo dice, creo, ¿no? Ya, ha sido por el calor, ahora ya estoy mejor. Que no era Marta las que lía. No, no, Yuki, no. Ponte aquí si quieres, Gordi. This golden go, it couldn't necessarily get totally set up. It did get a couple of nasty plots, but the biggest Flincheado, weón. flinch coming out as well to really just add a little salt to that wound. The biggest issue here is Davide was able to set up a really good job bringing this. Joder, ¿de dónde ha sido el combo instantáneo, Bueno, bueno, chicos, estamos a una partida, de entrar en octavos. En el top 8. Vale, he dicho octavos, en cuartos. En cuartos, gente, me fue un poco tarde. A ver, sería histórico, Internacional más grande de la historia, ¡pim! Ha ganado Wolf y eso es bueno para él. Ya. Y aquí tiene que ganar Davide. Aquí se la ha liado, Con el trick. Se la lió, loquete. Looking at something that could check a little bit better coming out from Idu's end, right away my eyes are going towards that Urshifu. You have the choice, Scarf, to have that speed over on your end, but as well, the close combat. If the Dragonite does go for this... ¿Cómo Alex? 1-0 de momento, no tengo más info. A ver qué me dicen. Puede que vayan 1-1. Te están dando mucho. No, Yuki, ven, que te estás cayendo. Now, if there is the Trastalization from it forced out in game 3, and you have something like that Urshifu in the back, there's a lot of pressure. And the Urshifu matches up quite well into the other options that were brought as well. The one thing I liked as well was the foresight of getting rid of the Incineroar early doors, shutting it down, making sure that it can't come in. ¿Cómo va Alex? Pues no sabemos, gente, estamos atentos, a ver. De momento no tengo info. El top 8 son todos en stage, no, en stage, todos no. Then the Dragonite can really breathe easier throughout the rest of the set, and you can start targeting down these partner Pokemon. The Raging Bolt, I did like the fact that it was here, but it was definitely too little too late for Eduardo to bring it in where it effectively could do nothing in the face of the Dragonite. I think the only part that people liked about the Raging Bolt being there is for Raging Bolt haters to see it go down, because it was very just influential in the match. It wasn't necessarily set Buenas, Knekro. Para, gente. Para, no me toquéis los cojones, ¿Te da tiempo de hacer la LEC? No tengo ni idea. No lo sé. And the Raging Bolt didn't necessarily threaten to the Dragonite once it had Trastlize anyways. You could hit a nice neutral attack, but that's about where it ends. Well, you definitely called me out there as one of the Raging Bolt deceivers, let's say. But Gouging Fire was definitely a Pokemon I really enjoyed seeing for Davide's side. You know, yo estoy aquí a la espera, macho, y estoy muy tenso. Hola, ¿cómo va, Alex? Tiene mucha resistencia, Puede que pase igualmente, Hoy es el top 8 entero. Mañana la final. Going on the first turn reminder last time. This is where we saw the trick, the really cool tech from the Golden Go into that Incineroar, trying to maybe lock it into a fake out instead something else. If you want to try and ramp up and go on the offense this time around, the Golden Go was something that Idu did leave kind of open and unguarded. A ver qué le hice el de antes, ¿no? Goldengo Tinglu era también, ¿no? Y Goldengo Incineroar, a ver qué hacen aquí.
Va a intentar matar al Goldengo. Hola Alex, ¿cómo va Cangrejo? El Goldengo con Choice Spec lo mata en principio. Mon Protect. Nada mal. A nosotros nos interesa que gane David, ¿no? Por la resistencia. ¿No? 2-1, ¿quién le ha dicho eso? ¿Cómo 2-1? ¿Ha ganado o no? ¿Sí? No me digas que top 8, ¿serio? No, no es verdad. ¿Quién lo ha dicho? Palmaban, ¿eh? No sé, por favor, comportaos, no seis gilipollas. ¿Le ha dicho Sekian o no? I'm looking specifically at the Golden Goes here too, because if you are expecting a Shadow Ball, you can go ahead and go for the Trastalization over on Edu's end. If you do expect maybe, hey, this Golden Go might try and swap, you can go for something else. It is choice specs on Davide's end, so no swap here says he does have to go for that Shadow Ball yet again. Yes, it's guaranteed the Shadow Ball is going to be coming through, so there's a Trastalization into Gente, para Dios de mi vida, hijos de la gran puta sois. No hagáis eso, por favor. Vale, vamos a ver, ¿qué está pasando? Nasty Plot en Joyer, tú. Quiere superar al team. Sadu Boldo. Joder, lo que pega el mono, mamá. Sí, pero el Santom no lo hace tanto, ¿eh? Tiene restos, tiene lo otro. Puede tirar el Protect si le apetece ahora y se va curando. Qué puto asco de compo, loco. No, resto Protect, no sé qué. Están en el tercer game. Van 1-1, ya, van 1-1. Joder, en la tercera partida. Esto es, el modo radio es lo peor que hay, ¿eh? With the Rillaboom, it is running the Assault Vest, so it cannot protect, and it can then have to take damage from the Shadow Ball, although with the Assault Vest, that will help it out a little bit. Choice Specs, however, I wouldn't be surprised to see it try and target down into that Golden Go, just try and get it off the field before it can utilize that Nasty Plot. Best Protect. No, pero es que el otro no puede tirar Make It Rain. Si está bloqueado con las gafas. Solo puede hacer esta wea. ¡Hostia puta! Ha fallado eso, ¿eh? ¿Puede ser eso ronda? No sé. Ya, lo peor que puede ser es eso, sí. 95%, ¿eh? ¿Cuánto pesa una flor? Eso es lo que se pregunta la peña, ¿no? Easily get the KO, and then the Golden Go on Eduardo's side, not free from having to take the Shadow Ball. The thing is that based on the speeds, there's no Shadow Ball on Eduardo's side, so even though it will have that chance to go first, it cannot do super effective damage to the opposing Golden Go. Yo hasta que no me digan nada, no quiero ni verlo. So Golden Go kind of a little bit of a sitting duck there. There could be the potential of the double up from both into the Golden Go on the opposing end, onto Davide's end to try and do as much damage as you can. But it still looks a little bit grim, at least on this turn. Everything in Davide's control. Yes, and Davide now has a couple of options. You can see the Pokemon that he's got in the back, that kind of powerhouse combination of the Gouging Fire and the Dragonite, and making the adjustment here, bringing the Tinglu out. I think it's kind of done its job, using that Sand Tomb to trap the Pokemon in. And have the utility to bring in the Gouging Fire, uses boosted energy to get that speed up on the field. Venga, si gana David, yo creo que estamos casi dentro 100%, ¿eh? ¿No, gente? Si gana David, estamos dentro, ¿no? Por resistencia no me jodas. No. No me parió, ¿no? Juanfi ha perdido.
the opposing Golden Go. And this is now a great position where Rillaboom, yes, it's able to connect the high horsepower, does manage to get the KO though, but it will fall to the sand damage it's going to take from this. Bueno, Goldengo por Goldengo, weón. Pero el Rillaboom está donete. Ah, que tiene Dragonite. Dragonite in the back here for Davide. You can start setting this up. Incineroar will hit the field over on Edu's end. And you know, it looks like Rillaboom's actually been freed from that. You know, it hasn't had to take that sound. Aquí, ¿qué haces? Puedes tirar Protect con el otro, porque te vas a comer un... ¿no? Scalesol. Matas al Rillaboom ya, te lo quitas de en medio. Con el otro tiras un Protect, porque te vas a comer el Fake Out, ¿no? Ok. Es mejor esta, sí. Esta no es mala, Extreme Speed. Y te bufas. Sí, pues el que entre se va como una hostia interesante, ¿no? ¿O qué? 42 mesecitos. At least it's coming in a little bit earlier than it was in that game too, so it has the utility to start dealing some damage, applying a little bit of pressure with something like a Thunderclap. That classic howl coming through from the Gouging Fire, boosting up the attack of both it and its partner Dragonite, and Dragonite in a prime position to use that scale shot and try and connect on the Raging Bolt. That would have been fantastic, but it... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lo ha fallado, ¿eh? Y se le ha caído el dado, está fuera. ¿Va a perder la partida o qué? ¿Qué ha pasado? Han perdido. ¿Quién ha perdido? F, gente. Ah, nos conviene que gane Dorno. Me estoy volviendo loco, ¿Robada o qué? No se sabe aún. Chicos, sois retrasados. Los de la mufa sois gilipollas. Los que estáis mintiendo sois retrasados mentales y os voy a meter permaban. Me tenéis hasta la polla ya, Joder, pesadilla, tú. Es en serio, loco. Un día de baneo. Voy a empezar a banear a la gente. Los anuncios que se los coma otro. Yo gasto Prime. Otro día por aquí. Todos os vais a comer un día. Oh, por culo. Otro día por aquí. Otro día por aquí. Todos fuera. Todo fuera. Y si es mentira, pues os jodéis también. Por putos tontos de los cojones. Y no os meto peruano, sé ni por qué no lo hago. Asumo de... No estoy para aguantar esta gilipollas, lo digo en serio, O sea, me gustan las bromas, pero los gilipollas no. Toma por culo. A la mierda. Ya está, se acabó. O sea, tengo uno tiene ya su límite. Me gustan las risas y pasármelo bien, pero gilipollas era mínima, ¿vale? Toma por culo. ¿Qué ha pasado? Que la gente retrasa mental. No sé lo que pasa, coño. Joder, son muy tontos. Follow-up knockoff from Incineroar, the double-up into that, and now no priority from that takeout, and it's going to be a resisted Grassy Glide if you even try and go for that. Hombre, es que es la pilla muy tonta. KO the Rillaboom, it stops your gouging fire from taking the fake out, then taking the knockoff from the Incineroar, and also enables it to get a little grassy terrain recovery, and you can just click that extreme speed on this next turn. Y ese Dragonite, pues el Dragonite está pegando una carrera histórica. Es lo que está haciendo. This will be single target into the Incineroar. It'd be a slow but surely, but the Incineroar is not going to be doing much in return. And Davide has this basically locked up. No lo mata gracias a eso también. Que suene el WhatsApp, porfa. With the terrain, but it really is just a matter of time, particularly if the gouging fire wants to help out with a little howl here, even if the Dragonite goes down after going for some damage. Voy a mirarlo. Will still benefit that gouging fire for the next turn. Ha perdido. Ha perdido. Gente, no sé si sois malitos de manual o simplemente gilipollas. ¿No veis que estamos en tensión y seguís tocando los cojones con los troleos solamente para ver rabiar a Knekro? Sois idiotas.
Perdí, choqué Game 2 y me ganó bien el 3. A ver si está fuera o no, ahora me dirá. Joder, también qué putada lo de la desconexión, pero bueno. Es una putada. A ver qué me dice. Le estoy preguntando, ahora me dirá, ¿eh? Aún hay chance de estar dentro, ¿eh? Del top 8. Vamos a ver qué tal. It might not get the chance to go for it. No, just kidding. We're doing no damage. We're trying to make it dramatic here, folks. But the Rocky helmet damage. And next up, it'll be that body press. This Incineroar's gone. Davide to take the set. What an amazing clash between these trainers. Pues ganó David, GG. ¿Esto nos viene mal o bien? Porque me habéis dicho que era peor, que perdiese. O sea, que ganase o qué. Nos viene bien. Claro, yo he dicho que viene bien, ¿no? Le da resistencia. También ganó Wolfie, creo, ¿eh? Y más gente. Bueno, Wolfie de Knekro, me comunican que ha ganado. Así es, ganó la alianza contra la Triple Entente en 1945. Creo que entra, puede que entre, ¿eh? ¿Tiene el mismo resultado este? Nos viene mal, ahora miramos. Viene mal porque tiene el mismo resultado y mejor resistencia. Ahora lo vemos. You pick yourself up from, you know, such a devastating game one and coming out with a different game plan, and you could see the way Davide completely shook it up, brought that golden go, and it just had so many utility options there, Eduardo, at the end of this like long day, and it's not even over yet for those still. Hay muchos 12-3, ¿eh? Lo típico. No, hay muchos 12-3. Pero muchos, ¿eh? Vamos a ver porque es una locura, ¿eh? Y tiene mucha resistencia, puede estar dentro, ¿eh? No está actualizado, ¿eh? ¿Vale? No está actualizado. Resistencia pone esto, claro, a ver, habrá que ver ahora que se actualice. Puede estar dentro, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede estar dentro. Confiamos en que está dentro, ¿eh? Lo confiamos, ¿eh? Sí que está, ahora lo vemos, ¿eh? Ahora me dirán. Top 8, va. Top 8 es goce. Top 8, top 8, top 8, top 8. Vamos, 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 vamos. También te digo, le he dicho, ¿estás fuera? Y no me contesta. No me contesta. Le he dicho, ¿estás fuera? No dice nada. Joder, durísimo, esto durísimo. Despedido, no lo sabrá el chaval. Ya, bueno. Pero no me dejes así, ¿sabes? Que me va a dar un puto patatús. ¿Quién queda por jugar? Quedan 2 partidas. Estos quedan. Este está dentro. No Nos te interesa que gane, de hecho, ¿no? complejo. Se viene la primera de Koi. Certainly is the 2022 World Champion that you were able to come out on top. So that first game that went to Eduardo, that was all about the shine. That was all about Golden Go getting the +6 in the special attack. Este tío está dentro. Queda por jugar su partida. Team está dentro. Un saludo. Este, aunque pierda, está dentro. Debería. Aurelín está dentro también. Alex puede estar dentro. Ahora vemos, depende. No sé, F5 le estoy dando como un hijo de la grandísima puta. Le estoy dando el F5. Y aquí también, loco. Nadie me dice nada.
Top 8 o top 9. No, como sea top 9, volvería loco. Basically the key of this best of 3. He played really well in game 1 and gave me no chance to come back. He did many nasty plots and I wasn't allowed to punish them, so he was very strong in that specific spot. In game 2 I had and in game 3 I had golden go pressure, so it made me Vamos a ver qué tal, gente. easier to do. So. Yeah, very strong indeed, and even though you felt those dazzling gleams yourself, ¿Cómo calcula la resistencia? En base a quién te has enfrentado. Lo buenos que son y tal. in game 2, scale shot from Dragonite. I Hay think chances, vamos a ver. 3 knockouts in that game. It was absolutely huge. Tell us a little bit about scale shot. Yo creo que hay chances, ¿eh? Is probably one of the strongest move of this team, at least. Debería ser top 8. Solo queda un enfrentamiento que importa y quedan 2 huecos. Ahora lo vemos. Vamos a verlo ahora. Ahora lo vemos, gente. No se actualiza nada. Esto es una mierda. Me estoy volviendo loco. Pues es infinito esto. Que gane David nos viene bien. Ya, por eso. No, es que lo mejor que ha podido pasar es que este tío gane. Si Nils Dunlop gana es top 7 y si pierde top 8, ¿seguro? A ver, a nosotros nos interesa que ese tío gane, obviamente. Porque se está pegando con un tío que podría ser... ¿Entendéis? Que este tío se quede con un 12... Un 12-3. Que gane este, que ya está clasificado. ¡Buah! No te creo, ¿en serio? ¿Me vas a vacilar? ¿El último que queda? Me jodas, Hostias, esto me pone de mal cuerpo, tú. Qué puta locura. Autorízalo otra vez, joder, ya. Las buenas noticias hay, o sea, 12-3 hay muchísimos, ¿vale? O sea, 12-3 va a haber por lo menos 15 o 16 personas. O por ahí, ¿vale? Mucha gente ahí con un 12-3, mucha peña. Y yo creo que está dentro. Knekro, estoy empanado. ¿Hoy se clasifica a octavos? ¿O continúa hasta la final? No, hasta la final no. O sea, ha terminado. ¿Y cómo ha quedado? Ha perdido, me cago en la puta que me parió. Esto es malo, ¿no? Sí, pero que no hay clasificación de nada, chicos, no veo nada aquí. Le doy y no sale nada de momento. A ver qué me dicen. Va. Top 7. Top 7, gente. Voy a hacer una puta prediction. Gachapón hasta el último momento. Prediction, ¿entrará? Top 8, sí, no. 2 minutos, toma. Oh, por culo. Vamos a desestresarnos. I think that's enough. Oh, you're here all right, Davide. You are making your mark here at EUIC. Now, tell me, are you choosing Bulbasaur, Charmander, or Squirtle? They will kill me, but I'm gonna say Charmander. Charmander, okay. Okay, Charmander is the most popular choice so far this weekend, so you're joining them in that regard. Thank you so much, Davide. Finally, any shout-outs you want to give? Va, la gente confía, Qué locura. Samvi, Dave, and obviously every single people who helped me, and my friend group named the server, so they were a crucial part during this preparation, so that's very important for me. Yo creo que está dentro. A ver, no lo sé. No paro de darle F5, qué locura. Si no pasa, al menos me llevo puntos, será cabrón. As all of our amazing trainers wait to find out if they made it into the top 8 or not. That's my least favorite part. That is the most stressful moments because it's out of your hands at that moment. Yeah, but I'm not the player, so it's fun for me. No, it's oh my goodness, seeing the heartbreak and like, because
when there's the good, there's the bad, right? And when you've done everything No carga la página. to get to this point, to the competition, Yo le estoy dando todas. you know you're just waiting there for that sheet to go up to see if you are in that top 8 or if you're at that dreaded 9th or 10th position and seeing the harp. Someone has to be that spot. Yeah, and the dynamic changes here, right? Because it's no Me va a dar algo, rounds, you don't kind of get that lifeline of, you know, being able to lose one set. It's literally a knockout stage of the competition. The only way to get into top 4 is to win Has sonado el so WhatsApp. on and so forth, and then who knows? One of these 8 trainers ¿Lo vemos o no? grand champion. And it's been a long day too, and it's not over yet. So when you have your most stressful matches ahead of you, and you have already just played some very nerve-wracking Pokemon, I mean, it's intense. It's ramping No up. puedo Of decir course, lo que we es. will have our championship Sunday, so they can be well rested before the grand finals. But wow, this competition's been fantastic so far. Yeah, and Championship Sunday doesn't just bring you the finals of the Masters Division. It will also have junior and seniors who are still battling it out in their Swiss rounds. Se supone que pasa. Eso dice Eric. Eric. No me jodas, el otro. Ha dicho que pasa, a ver si es verdad. A ver si es verdad, cabrón. A ver si es verdad, Ha puesto in. Alex pasa, me dice. Vamos a verlo, La gente dice que entra el 7, a ver. Qué puta locura, chaval. Voy a darme un agua, Los puntos. Espérate un momento que no se sabe todavía, weón. Top 7. Tenemos ya. Grande loquete. Se viene. It's a longer day, more endurance, and you have to put a lot more, I suppose, synergy into it a little bit in terms of how you do your day. You don't just have 5 or 6 rounds, that 9 rounds, the day 2 experience. It's very, very intense. And to see these trainers be able to adapt so well. Nil contra Aurelín. ¿Contra quién jugamos? Contra Luca, italiano, loco. Luca, el de antes, ¿o qué? ¿Contra Luca no hemos jugado? Esta que tiene. Se viene el top 8 histórico, Se ha quedado fuera Wolfie, ¿Cómo que el mismo de ahora? ¡Ah, contra el que acaba de jugar! ¿Me jodas, en serio? Perdió recién ahora. Bueno, pero escúchame, pero se va a ganar, No, se redime ahora, Top 8, venga, let's go. Por favor, ¿podemos verlo en pantalla o te hago un puto esquema? Oh. Yeah, Ashton Cox has done it as well, back-to-back LAIC, but that's only 2 players, and it's kind of funny how both of them have been LAIC champions. Maybe that's the common thread, that's the one that opens up that door to being able to get that double. Hey, well, I mean, if it is Marco Silva, then you'd be claiming his third international title. That would be incredible, and I know that, you know, he also comes from a family of Pokemon trainers. He's got some siblings as well who do really well in the lower divisions, so who knows, it could be a whole Silver affair. I mean, when you have an older sibling as skilled that's able to teach you the game, no wonder. I'd be a little worried if otherwise at that point. Yes, but of course, within the European region, there are so many incredible players. And as well, from all around the globe, we have had players really turn up and show the high caliber of Pokemon trainer they are. I think when we get to dive into our top 8, not only is it about the players, though, it's also about Pokemon. Like, I want to see if any of these more spicy rogue off-meta picks have been able to establish themselves into the top 8, because I've been genuinely really surprised throughout day 2 how much variety we are still seeing. It's not dropping off, it's still doing well. It's a marriage of both, right? Because you can have the best team in the world, but someone who maybe, you know, not quite prepared for this tournament running it, and that team's, it's not going to be a winning team. You can also have the best player in the world. That title is still up for debate, but you can have the best player in the world with a not-so-great team, and they're also going to be falling a little flat. There's also just so many other elements to the tournament. I mean, we've already showed the stakes with the fact that, hey,
the resistance could be determining this top 8. Also, the matchup throughout the day. There's so many other factors as well that really go into the tournament. Yes, and sometimes it can really come down to those split-second decisions. The turn zeros have been really critical as well about whether you're going to be playing the strategy that you want to do and forcing your opponent to adapt, or whether you maybe have to utilize your Pokemon to stop your opponent from getting that momentum. Things like we've seen with the Golden Go going for the Nasty Plot. Sometimes you might have a strategy you want to do yourself, like the Howl next to the Dragonite, but you cannot do that until you put the Golden Go in check. Yeah, and there's so much to these games. And with Pokemon as well, there's always a variety of different viable options, which I think sometimes gets overstated because you see a player go down one route and it's like, okay, well, this is where he's thinking. And there's like, once you go down that route, well, there's other little roads, right? It's like a path through the forest. Yeah. And there's not enough moments in the day to talk about how convoluted and how complicated a game of Pokemon VGC can be. Some of it's easy. I mean, some of it's Tailwind, Terra, Water, Surging Strikes, but that isn't every match. Yeah, that's the thing. You can sometimes have a really nice game plan, but it works well in maybe like a best-of-1 format, something that we would see maybe at a local event if they run best-of-1, or something like the Global Challenge. But when you're in this best-of-3 situation, particularly against such established international players, they can adapt. They can see not only the way that your team works, but your play style as well. And I've talked about this a lot before, where sometimes trainers are able to play the player almost better than they're able to play the game. And if you're well versed with Pokemon, but you can identify the way that your trainer is going to play, are they going to go for the protect? Are they going to make those switches and call them perfectly? That's how you can win these games. And that is if you're the trainer who's getting read like a book, your confidence can be absolutely shattered, and that's where you can just completely throw away a set. That's why it's fun and good that we actually have the best of 3, because then you have that chance to adapt. Like multiple times throughout today's broadcast, we've gotten to see big adjustments coming out yesterday as well. And it doesn't always come down to those adjustments, sometimes it does come down to the individual plays, but there is, again, just so much that goes into it. Yeah, so much intensity for these trainers, and whoever is in that top 8, and we will be able to bring it to you as soon as possible, don't you worry. It's going to be an uphill battle for them, but they've got to dig deep, and at the end of the day, they've made it to the top 8. Nobody can take that away from them. My heart will always go out to the players in maybe 9th and 10th space that just weren't quite able to make it in, but it will still be such a credit. Ya estoy, dale un momentito. 100%. ¿Tenemos ya quién va a salir de eso o no? Getting them ready for the competition ahead. Time to chill out, and I believe it was Charlie's chill zone with some games. No, I totally agree, Kingdra. Yeah. Oh, sorry, I didn't see you there, trainers. Hello there. Welcome back to Charlie's Chill Zone. So chill that Kingdra and I are just having a nice little conversation here. And Lee, you've got your Gallade there, and Costa going with your Bidoof. How are you feeling about your Bidoof, Costa? It's clearly the best out of the 3. Gabby would quote the same. Of course, Gabby would quote the same. We all know that. That is certainly a very fluffy one. Are you enjoying your company with your Gallade there, Lee? Oh, loving it. Yeah? Yeah, Gallade's Voy a aprovechar para recoger todo esto, gente. Y le damos cañita. Esto es histórico, ¿eh? Top 8 en un internacional que hasta la fecha creo que es el más grande, ¿eh? Qué locura. Lee and I were having this conversation before. I wanted to ask you both, if you were a Pokemon, what do you think you would be? And Lee, I know that your answer is Gallade. It is Gallade, yeah. Yeah, do you want to tell us why? I feel like it's not really the context of this answer. Well, I'll just leave out the context. We'll just go with my answer. The reason why I always remember playing Scarlet and Violet and having Gallade as my little partner Pokemon around the region. It's a good Pokemon to do shiny hunting with because he gets false swipe. Oh yeah. So really good Pokemon. But when he's just out and left to kind of roam around, he's got a very funny run. Oh yeah. Yeah. Very much like this. So when I got asked what Pokemon would you be, it wasn't so much to think, oh, what cool typing could I be or anything like that. I was more like thinking of, oh, Gallade runs really like dorky. So I was like, I'd be a Gallade. You think you're a dorky runner? A dorky runner? I don't think so, but I don't know. So where is the Gallade thing going from? It always makes me laugh when I'm playing the game. Right. So, okay. Yeah. But this is if you're a Pokemon, what do you think? And it's very kind of humanoid looking, isn't it? As well. Yeah, but that's like any of us could be Gallade based on the fact that he's humanoid. That's not a good criteria, is it? Like, for sure. Okay, Lee. I think we'll just leave you to gather your thoughts there. I think let's have a little chill moment here in Charlie's Chill Zone. Costa, what about you? What do you think you would be if you were a Pokemon?
Vale, ya estoy, perdonad, gente. He aprovechado también, me he cambiado. Por si tengo que salir pitando, ya tengo por lo menos el chándal, ¿sabes? Así que al lío. He recogido lo de la comida y todo. Bueno, chicos, fin de semana histórico, ¿no? Top 8, chaval, del Internacional. Increíble, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llega. Ahora ya simplemente a disfrutar y a intentar, pues... Ojalá se pueda ganar, ¿no? Vamos a ver qué tal, chicos. ¿A qué hora juega Alex? Pues esto tiene que estar ya, o sea, no te creas que tardará mucho, ¿eh? Esto tiene que estar ya calentito, ¿eh? Veo modo sub, bueno, claro, es que Grandes los hay mucha representantes gente, de Noti, que ese es el problema. Que hay mucha peña y es imposible. He puesto submode, la gente se calienta. Es lo que hay, vamos a dejarlos un rato. Por lo menos cuando haya mucha gente. Luego si baja un poquito ya vemos. Parece nuevo, obviamente falta mucho. Bueno, no queda tanto, chicos, está el caer. Well, it's good to have you here. Now, I just want to talk briefly about these standings we have for the Kanto starters. Right, okay. I think we've got now 7 Charmander. Vale, a ver, tenemos el tema de el pairing, ya lo tenemos, gente. Vale. La pregunta es, ¿quién va a jugar en stage de toda esta gente? De los cuartos veremos uno y los demás que se maten, ¿no? ¿O qué? O sea, yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente. De aquí vamos a ver un enfrentamiento. Las semifinales, ¿deberíamos ver las dos? ¿No? Y la final mañana. ¿Debería ser eso? Ah, dicen que del top 8 se ven 2 partidas. ¿Cómo que solo 2? ¿Cómo 2 partidas? Sergio, me alegro de que estés disfrutando de los Pokémones. Un saludito, pues un besito. La última vez fue así, ¿en qué sentido? Ah, que se van a ver 2 y otras 2. 4 en total. A ver qué dice Alex. No me lo puedo creer. Top 8 en el internacional más grande de la historia. Últimamente estaba empezando a dudar de mi skill como jugador y estaba perdiendo confianza conmigo mismo. Pero este resultado me pone muy feliz. Qué grande. Hasta un puto like, coño. That's right. Time for a little bit of Smiggle sketching here in Charlie's Chills. Pues hay que ganar, ¿eh? Top 8 no, top 1 menos. Si no, no vuelves aquí a España, ¿eh? Se acaba la puta película ya. A ver si nos dan aquí un poco de esto. ¿Quién es la Susa? Katime. Aquí solo voy con el trofeo, efectivamente. I'm going to be very unpopular with one of these two people. Right, Costa, you're going first. I thought the glare was going to like stop you from choosing me. Hey, what's that? All right, reduce, chill there, my friend. Here we go. Keep it clean, Costa. All right, so just a note, my handwriting is horrible. That's fine because you're drawing. My drawing is even worse. So, yes, in a bit of a predicament here, but I'm going to clearly do the best I can. Estoy ahí dándoles tampoco. Les estoy hablando también a los de. Bueno, al grupito que tenemos por ahí, de Lolete. Que creo que iba ahí ya abierto también. Así que a ver qué tal. That could be a strategy that I may have to employ too. I'm telling you to. Well, I don't know what you're talking about. I was already here, so like, okay. So, I'm saying draw on the other side so we can all. Oh yeah. Cool. I'll draw on. On this side. You mean like this, right? Dice Quentin Ibai que no te va a dar tiempo a llegar. No lo sé, gente, ya veremos. Es que no lo sé. Si ahora pierde, sí. Si sigue ganando, igual no. Depende. Vamos a ir viendo, chicos. Yo lo que quiero es que gane. No me importa otra cosa ahora mismo. La verdad. Estaré aquí viéndolo como un cabrón y luego, bueno, en la otra pantalla oiré a estos cabrones. Así que es lo que hay. Esto depende de Alex, gente. De nadie más ahora mismo. A ver, están diciendo algo estos hijos de puta, a ver. Vivo, creo
creo que no. No sé si está Torbi por allí Torbi vivo. estaba cerca, pero me parece que no ha clasificado todo. No Vamos, lo sé, hijos gente, de pero puta. Es una puta locura lo de PokeAlex. Solo queda PokeAlex como español. Dicen que hay un peruano. No sé si es real, a lo mejor. Hostia, has hecho sí. resub y no sale el hijo de puta. Sí, hay un peruano y un español. Lo correcto. tienen Pensaba quitado, que el de Perú loco. Lo decía de coña porque digo, seguro que tiene ¿En puta serio? idea, lo he dicho por decir, pero no. No puedo poner hijo de puta, Rasky. En este internacional, Loco. gente, tenemos que jugar los mejores jugadores del mundo, la gran mayoría. No puedo poner hijos de puta, ¿o qué? De hecho, PokeAlex ha ganado a la gran leyenda del Pokémon. Que el chat sabrá cómo se llama. Wolfie. La típica leyenda que ahora no sé cómo está de nivel, pero que para muchos es como si fuera el faker de. No, es Jesucristo, obviamente, muy bueno. Se llama Wolfie, que a mí creo que una vez me puso un tweet con una gilipollez que puse de Pokémon y todo el mundo me dijo. Bueno, pues ahora mismo vamos a estar aquí dándole cañita, chicos, no queda otra. Estaré con la otra pantalla, he echado un vistazo luego. Ahora no va a jugar Koi, va a jugar más tarde. Así que vamos a ver qué tal, chicos. Bien hecho. Sino que es que encima no sabes contra lo que te enfrentas hasta que no estás en la partida. Por fin. Salvo. Estaba aquí cotillando un poquito, ¿no? Doble pantalla de manual. Ojalá pudiese poder aquí el partido. Le robó el contenido a Ibai, sería increíble, pero no puedo. Hostia, pero hoy es un día. Hoy, imagínate, se clasifica para mañana la final y pasa Koi. ¡Boh! ¡Qué locura, eh! El cubata de esta noche sería, vamos. Otro mondongo. Vale, ¿cuándo van a dar aquí? O sea, tienen que estar preparando todo ya, ¿eh? Yo creo que como tarde. A las 5 va a empezar, ¿eh? Como tarde. Vamos a ver qué tal, porque ahora ya he cogido un poco de. He cogido energías, ¿eh? He cogido energías, había terminado de comer, había dormido poco. Me he dado un agua. He soltado un Diglett de 6 U's también ahí en el baño. Un poco de todo. Y estamos ya. Ahora ya estoy intratable, chicos. Lo que hay. Voy a correr. Datazo que nadie te preguntó, efectivamente. Vamos. Se viene, ¿eh? Tutorial de Prime, hecho. Dale, cañita. Vamos a ver qué tal. So, do you guys need to get it correct, which is in my benefit, or incorrect? Because I could go either way right now. That means that you changed your answer. No, it doesn't. Okay, so I'll guess it's Staryu then. Okay, all right. Yo estaré atento también a la otra pantalla, ¿eh? Yo ya he avisado de cómo va esto y de si llegaré o no, pues se lo diré. So, if you notice the detail that I have explicitly drew here, you'll see that it very much looks like the Que esté viendo un tío de 30 palos dibujar como un kilo de 5 en un streaming de Pokémon, ¿qué sentido tiene? Si soy yo el que tiene que dibujar, me echan. Es en serio, ¿eh? Yo lo único que sé dibujar, o sea, es el típico, el palito, un palito, dos, tal, o sea, mira. Es en serio, yo no sé dibujar una persona, ¿eh? Yo un palo, una cabeza y un sticker de esos, ¿sabes? A ver, soy más malo que el hambre. Los sticks, eso, así soy. Stickman de manual. Abre el paint, no. Por eso soy Knekro. Tú, pero la que están liando estos es increíble, ¿eh? No, esto es una puta fumada, esto. O sea, estamos aquí en octavos de el... O sea, tú imagínate que esto es el MSI. O sea, estamos en octavos del mayor torneo hasta la fecha de Pokémon, de internacional. Y estoy viendo cómo están haciendo un estadio de fentanilo. ¿Qué es eso? Ni te rayes, Knekro, tú tienes mucho talento en otras cosas, solo hay que buscarlas. Cállate, anda. Me los jodan. Octavos no, cuartos. ¿Qué he dicho? Ah, he dicho octavos otra vez. ¿Soy gilipollas o qué pasa solamente?
Tienes mucho arte en las venas, pero no te corre la sangre. Gente, que sí, que sois todos muy graciosetos. Que tenéis el Google ahí, chistes rápidos en un minuto. Que ya, que os he visto. Venga, va. Que sí, que sí. Joder. La madre que me parió. Yo lo que necesito es que me pongáis ahí que se va a jugar ya, por amor de Dios. En serio, por favor. El que sea, me da igual. O sea, esto tiene que ir ya rápido, ¿no? ¿Cómo le dicen a Patricio Estrella en España? ¿Cómo se llama en Latam? ¿Patricio el Estrellado? ¿Cómo es en Latam? Ah, en Latam es Estrellín Miguelín. Aquí se llama Patricio. Allí es Miguel. Estrellín Miguelín. Estrellín Miguelín, ¿en serio? Es una rara. Ah, Esteban Estrellado. ¿En serio? Patricio Bof Esponja. Nombre Latam. Ah, es verdad. Un momento. Lo estoy viendo aquí. Bob Esponja se llama Bob Esponja, a ver. Patricio Estrella es Arenita Mejillas por la cara, ¿no? ¿Cómo se llama Patricio? A ver. Estaba mirando, a ver. Es raro, ¿no? Roberto Estropajo, se latan. No me quitéis energías ahora, Que esto está increíble. Ahora mismo, mira. ¿Cómo se lo marcan, con los dibujos? ¡Boh! ¿El top 8 se juega ahora o mañana? Sinceramente no tengo ni puta idea. A ver, es hoy, es ahora, es ya. Pero... ¡Oh, locura! Dibujitos a doquier. ¡Wow! Es el Rowlet, no, es un... No, coño, es el del tipo planta este. No me jodas, la bellota. El tipo bellota. 2 papeles en Joyer. Tú, pero que esto... ¿Puedes empezar o te hago un esquema? Vamos a robar contenido, modo radio de esta gente, a ver qué dice. Mojota de gaming, ninjas sin pijamas y demás van a tener su oportunidad. Y como decíamos, en la LEC, pues nosotros dependemos de nosotros mismos, tendríamos que ganar. Pero Quentin, ¿qué estás hablando ahora? Coño. ¿Estás contando otra vez los campeones del año 2020 o 2016 o qué? Por favor. A ver. ¿La roba? Casi la roba. ¿La robará Razor? 10 segundos. Cada uno con su... Bueno, cada loco con su tema. Yo aquí con el Pokémon y no sé qué, yo con el fútbol. Algo que esto. Kimetsu en España, Guardianes de la Noche, XD. A ver cómo se llama en Latam. Quiero ver cómo se llama en Latam. A ver. Estoy buscando un momento. Demon Slayer se llama en Latam, a ver. Estoy buscando, no os preocupéis. Ah, el cazador de diablillos se llama en Latam. No está mal la traducción, ¿no? Cazador de diablillos, es interesante, la verdad. No está mal. Bueno. Guardianes de la Noche, cazador de diablillos. Bueno, no bad.
Hoy vamos a aclarar por qué a Flash lo conocen como Flush o Flushman en Argentina y en Uruguay, y para eso tenemos que irnos a la entrada del personaje a estos países, en donde una editorial ya tenía los derechos para utilizar Flash. Por supuesto totalmente diferentes al personaje de DC Comics, por eso la editorial que lo iba a traer a estos países decide nombrar ¡Corrida! Flashman. como The Flushman, sobre todo para evitarse problemas legales. Y lo más curioso de todo esto es que en el número de The Flash número 781 vemos a un niño con la camisa de Argentina saludando a Flash diciéndole hola Flushman, por supuesto causando la pregunta de Wallace de por qué Flushman, y por supuesto Wally simplemente le dice es una historia para otro momento, haciendo referencia Gente, no empecemos, Empate, ya estaría. Es empate, estamos bien. No os preocupéis, guardianes de la noche. En la final contra Aurelín, molaría. Argentinos clos como tiran la támpara abajo con las traducciones, Chile la esperanza, los hueones prevalecerán. En lata se llama Demon Slayer, no hay traducción. No, la gente se pique y se cree que es el cazador de diablillos. Es increíble. Es que es tan fácil, es en serio, ¿Cómo se llama el cazador de diablillos? Oh, loco. La gente... Era que galante, ¿sabes? En lata el oso yogi es el pardo yogures. A ver. Oso yogi latam. Ah, ¿es verdad? Sí, es cierto, No me va raro. Tú, pero esto va a empezar hoy o a un puto esquema. Es una puta fumada, Qué locura, qué puta barbaridad. Yo me duermo, chicos, no sé, en serio. Mira, mandame un adorno cuando termine, en serio. Qué barbaridad. Es que esto es una locura. Una micro siesta, loco. Hombre, a este paso no voy a llegar a la LEC, obviamente. Es que ¿cuánto queda? Pero vamos a ver. Pero que a mí esto es una putísima barbaridad. Están malitos estos de Pokémon. Que sabemos el pairing hace una hora, loco. No me jodas. ¿Es en serio? Hay gente sentada ahí. ¿Son estos o qué está pasando? Por Dios. Que una cosa es que haya que esperar al último player, pero esto ya es una locura. Loquete. Que son 16 personas, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Por Dios. No me jodas. Que se me está quitando la gana hasta de respirar, Ya he terminado. ¿Qué he dicho? Mira, mira, he dicho que son 16 personas, porque soy gilipollas, ¿sabes? 8 personas, me da igual, las que sean. 4, 10, 20, 8, eso es. Aquí están. No entiendo tanta hostia y tanta... Es que no entiendo qué está pasando. No estoy entendiendo nada. 8 igual a 16. Buah, es que es increíble, esto es durísimo. Joder, ayer entendí perfectamente todo, porque coño, hay 1000 personas, ¿sabes? Pero madre mía, son 8. Llevamos una hora para esperar para una partida, ¿de verdad? Claro que no hay excusa ahora, ¿qué excusa va a haber, gente? Es durísimo esto. To a disaster. I mean, congratulations, I guess, Costa. I mean, you really play with the conventions. Podría dibujar con ellos, sí. Pero que esto ya, en serio. Es porque esperan a empezar todo a la vez. TCG y Pokémon GO. Y unos cojones, eso es mentira.
not handwriting now. Yeah, well, I Lee, you can told do you the I'm not. handwriting if you like. If you can scrub that out, here's what's going to happen. I'm going to give you a letter of the alphabet. You're going to list as many Pokemon as you can that begin with that letter. You've got 30 seconds. Okay, cool. You're going to work as a team, you both, okay? And you're playing against the people at home. You will also have 30 seconds to list as many Pokemon as you can think of. La gente está ya una tilteada. Por favor, empezad, ZZ. Es normal lo que te. Y uno dice, bueno. Esto es una putísima locura, es una barbaridad esto. 24, 23. No sé qué estarán haciendo, preparando dos matches a la vez, no sé. A ver, ellos hacen su trabajo, gente. Al fin y al cabo, los casters, ¿qué van a hacer? Imagínate tú en esa situación, ¿tú qué harías? Cualquier gilipollas para mantener a la gente, ¿sabes? Ahí en la pantalla, pero que la culpa no es de ellos. Pero joder, no entiendo. Ellos demasiado que aquí aguantan el tipo, la verdad. Ole ellos. Okay, Frigoroth, Pheasantipity, Frigimax, Froakie, very nice. It's a good selection there. It's quite a hard letter. It's quite a hard letter, yeah. That's 4. How did you do at home? Let us know on the chat. I feel like there should be more than 4, shouldn't there? I mean, it's a valiant effort. Estas son las cartas, ¿eh? He visto barajando al tío, ¿eh? Son las cartas, eso. What an injustice. Pero esto ya me parece una locura, ¿eh? Llevamos más de media hora, ¿no? ¿O qué? Te lo voy a decir, mira. Que también te digo una cosa. 40 minutos llevamos. 40 minutos llevamos. Más o menos, 40. Casi 40 minutos desde que ha acabado, ¿eh? Qué locura, chaval. Qué barbaridad. Aquí está, venga. El primer partido, Aurelín contra Nils Sgoth, Diego Gutierrez, Tim Edwards, Davide Catariccio, Luca Cheribelli, and Alex Gomez. Lee, how is this looking to you? This is incredible. Es la hostia, ¿eh? Of different nationalities in here. It's great to see all of these players have done exceedingly well in this field to get to this stage of the tournament, and that, you know, at this stage you want to do everything in your power to make it to the finals, to Championship Sunday, to give yourself the best shot. Luca es el segundo mejor que ha quedado, puede ser. Aquí hay gente muy top, obviamente, ¿eh? Si gana Alex, Tim, Davide. Bueno, el top 8 ya está bien, ¿eh? Vamos a intentar pasar lo máximo, ¿no? Venga, hay que ganar 2 partidas. Vamos. 2 partidas, se puede soñar, ¿eh? Se puede soñar. En verdad sí, ¿eh? Ah, un momento, espera. ¿La habéis oído o no? Gente. Han dicho que pausa para merendar de hora y media. Ah, mentira. Sé que dice que juega en streaming, Alex. ¿Serio? Ah, lo vemos. Se viene Bo. Quiero ver. Vale, va a jugar contra el que acaba de perder, ¿vale? Look out for going into this, but then again, you've got veteran-like players such as Alex Gomez, our current standing North American international champion from last season, who's just striving for yet another IC to add to his belt. So exciting to see some of the names we're less familiar with on that list there as well. But están diciendo eso, que Alex ganó el de Norteamérica. So trainers, EUIC is going at an alarming rate, and already we're into our top 8. A ver quién sale, loco. A ver, lo vamos a poder ver. Puede ser, ¿eh? Quiero ver el equipo de este. Espérate, si está por aquí. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando, no? Este equipo es. Este es. Ahora ya a todo o nada, gente. Todo o nada. Todo o nada. Sé que dice que juega. Sé que tiene info de primera mano, ¿eh? Ha trabajado ahí todo. Tenemos a Pokédex en el streaming. Va a jugar ya en streaming. Va a jugar ya en streaming.
¿Será mentiroso este tío? Este tío lo ha puesto a las... Hay 46, 20 minutos. Va a jugar ya. Mira, mira, 7 minutazos, chaval. Madre de Dios, chaval. Qué barbaridad. Qué putísima locura, chaval. Va a jugar ya, va a jugar ya. The game's legendary players. I think that most people in the community around the video game would probably agree that Seijun is the best player who's never won. Bueno, ya llegados a este punto, gente, lo que hay. Esperamos, ¿no? Vamos al lío. Llegados a este punto, a ver qué dicen esos tíos. Mira, está empezando desde la jugada, ¿no? Oriana. Por encima de Fnatic Heretics. Está vía abierta, está... Y yo aquí. Bueno. A verlas venir, ¿no? ¿Te da tiempo ir al Lolete? No tengo ni puta idea, la verdad. Ahora vemos, gente. Se tiene que jugar esta partida y después hay una más. Hay una más. Depende, si gana, seguimos aquí, si no, no. Va a ganar, de hecho, así que... Then once Gyarados Mega evolved, it became surprisingly bulky, and after a Dragon Dance or two, it would become unstoppable. Seijun's team of 6 Pokémon Worlds is a quintessential example of how si hoy no voy para allá es buena señal, efectivamente. Si no voy es buena señal, claro. Ese es el tema, sí. Te quiero, padre. ¿Qué tal el stream? Pues bien, loquete. Aquí estamos. Dándolo todo. Top 8. God. With those 5 Pokemon on the roster, how did Seijun decide on the final slot for his Worlds team? To answer that, we have to look back at Seijun's previous team at Worlds. At the 2013 World Championships, Seijun lost in top 8, but there were 2 major influences on his team, Marowak and Magmar. By no means were these 2 Pokemon staples in VGC, but they provided Seijun's team a specific type of support needed. A ver, este dice que sale en streaming, pero no, yo no lo sé, ¿eh? A mí no me han dicho nada de que jueguen en streaming, ¿eh? Me avisarían, yo creo, ¿no? Me avisarían, es raro que no me hayan dicho nada. Igual no salen, ¿eh? Which was another way to redirect attacks from key targets. How could Seijun combine both electric immunity and follow me with only 1 slot left on his team? The answer was Pachirisu. Bueno, quedan 5 minutos para saberlo. Were aware of the support Pachirisu could provide to a team, but Seijun was the trainer who fully realized its potential as the ultimate teammate. As a bulky electric type, it only had 1 weakness, and with its ability Volt Absorb, Pachirisu was immune to electric moves. So se lo voy a preguntar a Eris. Hello, loquete. Nuzzle was a new electric move that dealt a little bit of damage, estoy preguntando. but would always inflict the target with paralysis. Esto lo hemos visto ya 50 veces, ¿eh? Nuzzle, I've never seen that move actually been used in competitive play, and now it comes out at the World Championships. And Super Fang would deal half of the target's HP, which helped the rest of Seijun's team secure knockouts. Pachirisu just won't go away. Now that Seijun had locked in his 6th Pokemon for Worlds, it was time for Pachirisu Mania to take Washington, D.C. in the Pokemon world by storm. In the finals, Seijun would face off against Jody Azarelli. The VGC newcomer was the underdog, but thanks to his double mega team with Lucario and Charizard Y, Jody had multiple roads to victory. Jody wished to Estamos haciendo fotos, me dice Alex. a 4th title in VGC's top division, but the crowd was rooting for the little Pachirisu that could to be the hero of this story. Espérate que esto no, estamos haciendo fotos duro. Espérate que se nos está envenenando. O sea, no se sabe quién sale al streaming ni nada todavía, ¿o qué pasa? Esto es raro, ¿no? No, dale, iba a llegar Pepito Grillo, yo no. Normally, freeze wouldn't be a problem because most Talonflames use Flare Blitz and could thaw immediately, but Seijun's Talonflame had Overheat, which is not a fire. Hombre, el ritmo de hoy era bueno, hasta hace 2 horas que se tenía que terminar esto. He had 1 chance to thaw out and successfully hit Overheat. Yo mientras iré poniendo la otra pantalla por aquí, ¿sabes? Is still out though. The Life Orb from Talonflame as Super Fang from Pachirisu, not dealing quite that much, but the paralysis
Se juegan en streaming todas las llaves de VGC. ¿Cómo todas las llaves? ¿Qué llaves? ¿De qué estás hablando? ¿Va a salir Undertaker ahora o qué? ¿Qué coño? Juega en streaming, efectivamente. Juega en streaming. Vamos. Buah, tensión, Vamos. Hagan de confirmar. Yeah, Mega Lucario making its first appearance on the stream here. Going to go ahead and Mega Evolve, get a lot of additional power on the field for Jody. Puedo llegar a Koi. No lo sé, gente, ya veremos. Depende. No tiene mucha pinta, pero ya veremos. Si gana Alex, de momento no. Igual la segunda partida ya veremos. ¿Se juegan todo el top 8 a la vez? No tengo ni puta idea. ¿Verdad? Pero bueno, yo espero no llegar hoy. En verdad. Espero no llegar. Ni que se clasifique para mañana la final. Esto es muy lolete, ¿no? Juegan 2 y 2. O sea, 2 ahora y luego. Shrugging it off will go down as one of the most iconic moments in VGC history. With just one Pokemon remaining, it was time for the Prince of VGC to finally reign as Boom. 1 minute remaining. Super Fang going to take away half of Bo Rotom's health. Dragon Claw right back out there. Station Park takes down Bo Rotom. And Station Park is your 2014 Pokemon World Video Game Champion in the Masters Division. Bueno, se viene streaming. A ver qué tal, gente. Perdió antes. Vamos a ver si gana, chicos. ¿Podemos votar a quien ver? No, va a jugar en directo. O sea, la vamos a ver ahora. Para. Loco. Que empiece esta wea, ¿no? But instead, it was a great Pokemon for the role he was looking to fill. Thank you for watching, and let us know some of your favorite moments in VGC history by using the hashtag #PlayPokemon. Vamos, y no quiero ahora, por favor, no me pongas en 5 minutos ni nada, Movimiento rápido, por el amor de Dios. Vamos a romper la mala racha de perder en directo. Sí, por favor. Que ganó la primera, de hecho. Welcome back, Pokemon trainers. Se viene. To the European International Championships here in London. We are joined on the desk by Lee, myself, and I have the wonderful pleasure to have Costa beside me. He dormido todo poco hoy, Ayer tenía una reventada. Me he dormido a las 12 y me levanté a las 3 y 44. Joder, duro. The coveted top 8 of this incredible tournament, and we do have, of course, the Vamos, top 8, vamos. Have a bit of a review over at Charlie's Chill Zone just prior, but for anyone tuning in right now, here is what we're looking at and working with these amazing trainers. Some incredible games we've got in store for our top 8. Y mañana final. Ahora te imaginas que dice, no, la final ahora, Venga, chicos, vamos a jugar ahora. We are up with Charlie there, the first one on the list, that Nils Dunlop versus Aurelian Sula, and just an incredible game. Both these players have been on immense form this entire tournament. Diego es de Perú, ¿no? Probably not what either would like to see going into this top 8, but there aren't any easy games in this top 8. So if you're wanting to win this championship, if you want to come away the champion at the end of the weekend tomorrow when you are crowned, you've got to be able to beat the best to be the best. I couldn't have put it any better than that, Lee. This is the moment. I am just so excited to be able to finally have the 8 best trainers from a pool of 972 total, and it's just incredible that we finally reached this stage. A ver, Razor con Sejuani, se lo marca. No, ha troleado. Hostia, es un play Razor troleada, loco. ¿Ahora qué hizo los chavales? Lo que acaba de decir es Guairo. Vale, voy a quitarlo, no quiero revenda. A ver si a alguien le puedo anestesiar, gracias.
round. Luka coming out of Es that Suairo. match victorious. Alex Suairo. the losing end, but managing to make it into top 8 nonetheless. Yeah, indeed, and I think just being able to see both of these trainers battle it out and already check. Joder, he pensado Quentin que estaba era una prueba para muy bien Suairo y han cachorreado al cachorrito. Level of play, and I did get confirmation just now that we actually had Luka being the victor of that final round versus Alex. So Alex is gonna have plenty of time, I would imagine. Maybe he didn't expect to go up against Luka. Venga, por favor, que sí. Dice que Luka ha ganado a Alex el último. Claro. Yeah, and I think when you do come off the back of it, you probably are putting a bit more time and energy into looking at what went wrong. Tú, me estoy empezando a volver loco, Had a different turn of events Pinta throughout bien the el match to torneo, ¿no? say, well, Saluditos. if I'd done this differently, Es would it have played out, infumable, and would I chaval. have been able to get a board position which would have closed the game out? Of course, we don't know the intricate details. We don't know how close the game actually was, but there is that to consider when we go into this top 8 that both players are very familiar with either side of the field. ¿No eran 2 minutos? Sí. Sí, empieza ya, coño. No sé, tampoco tan ansias, ya está, coño. Un ratillo, míralo. Aquí están, a ver. Rarete, ¿no? Hostias, pero que no me, esto ya lo hemos visto 25 veces, ¿eh? O sea, podéis, aunque sea, meter, yo que sé, unos highlights de este año, no de hace 10, loco. O de donde fuese. Por lo menos meterme algo de hace 2 meses, loco. ¿Cómo pretenden que los jugadores mantengan el mental durante tanto tiempo? ¡Qué locura, madre mía! Sí, Marco se quedó fuera, ni siquiera ha entrado al día 2. Mystery gift to allow yourself to actually add this code. This code, though, available until April 8th with 11:59, close to midnight UTC. So you need to make sure that you me ha metido canto el Clifferi de Barcelona, tú. Me levanté en el primer turno, cuidado. Mola mucho porque esto ya lo hemos visto 50 veces. It is limited to the first 100,000 players that do redeem this and will be Más de media hora, no, bastante más. Vamos camino de 1 hora exacta. Yo tengo un mensaje a 18 de he perdido. Y ahí ya se había acabado todo. Más o menos. Qué locura, tú. Va ganando Heretics por muy poquito. 0-2. Primera sangre y poco más, ¿no? Pokemon Go competition, or if you want just casually playing, it's such a great opportunity to be able to just go ahead and swipe up all of these free little extravagant giveaways. And I've been saying I wanted to pick some of these up from Pokemon Go and I managed to. Oh, did you? Pero lo que te. Por el amor de Dios, ya es suficiente, ¿no? Very grateful. That's still great. ¿Cómo que está pasando? Have you picked up your Iron Hands yet? No. Oh, wow. That puts me in a bad spot, doesn't it? People say don't forget. O sea, cada vez que hacen el cambio este de cámara me vais a poner a... You still got time. It'll be interesting to see what Pokemon will have be crowned the champion from this event, because obviously Marco was the champion from Latin America International Championships. The Iron Hands helped carry him through there. What Pokemon is going to carry our champion through this weekend? That is the big question. Tendrán que comer, tranquilízate que te ponen muy nerviosito. Fola, la comida ya la han hecho antes. O sea, la hora de la comida ha sido a las 2, ¿eh? Hemos estado 1 hora de break. No me calientes, me jodas. Se pegan cada calentada, si lo sabes tú mejor que yo. Yeah, and I can't believe we're at this stage of the tournament already, you know. We've got our last 8 players, you know, starting the day off yesterday. 972 Masters. Claro, la hora de la comida ha sido a las 2. Hombre, no creo que tengan que comer a las 5 de la tarde, sería una locura. VG tournament we've ever had. This is absolutely phenomenal. Huge congratulations to all of our top 8 players, to all of our players this weekend who have battled out over the weekend and give us some absolutely. Bueno, allí son las 4, si me da igual, gente. Comieron antes a la 1 de allí. Sí, estuvimos 1 hora antes. Vamos a ver qué tal. Había perdido la última con él 2-1. Estuvo close, ganó la primera, la segunda le iba ganando, se cayó la conexión
remake se perdió y la tercera se perdió. Así que vamos a ver qué tal. Not deflated, but I think I'm feeling sharp. I need to make sure that I've correctly identified what went wrong in my previous match. What sort of factors led to that? Was it a misplay? Was it just a momentary decision? Although the Pokemon that I brought. No, yo no soy un prisa. Yo es que quería intentar llegar a lo otro, pero en 10 minutos juega, me acaba de poner. Qué locura. And try to maybe just navigate the waters a bit tediously to the point where Luca's most probably Está poniendo aquí info que no voy a dar porque es relevante del partido. Así que de momento, bueno. No puedo leer todo el mensaje. Kenkri se te echa de menos en el costream. Un saludo, padre. Bueno, estoy en mi puto co-stream, chicos. Where they played 3 times before we found out of Aurelian, and you know we saw how fast-paced that was because both players kind of knew the matchup right inside out. But we won't be to that extent this next one because of the stakes that are on the line here going into it. Yo lo que quiero saber es, ¿habrá 2 partidos o 1? Very committed with everything that you do going in to this next match because, like we say, this is the knockout stage. Everything's on the line. These players need to be meticulous with their play from here until they make it to the finals. And it sort of depends on the actual team archetypes themselves. You know, is it more of a stally affair? Is it high octane offensive speed control dominance, where the one turn that sort of can decide an entire game is up on stakes? So it will sort of go into the details of it. You know, there have been Ting Lus and Dondozos that we've been able to experience over the weekend. We saw Eduardo having to go up against that prior with Davide, and Davide been able to do a great job about it. But yeah. Dice, bueno, Alex dice que es mal matchup, ¿eh? Lo ha puesto por ahí, así que a ver qué tan malo es. Esperemos que no sea demasiado malo, ¿no? Claro, que es lo que hay. No digáis F ni pollas, por favor. Raging Bolt moving slightly up there, and the Fluttermane we mentioned earlier has fallen right down the rankings. Urshifu Rapid Strike making its way further up, the Chen Pao making its way further up. All very impactful Pokemon. Que se va a venir. Es mal matchup. 2 críticos, el otro falla no sé qué, ya está, chicos. Así funciona esto. Counter matchup, pum, 3 críticos y para adelante. A ver qué contra tiene eso, venga. Ah, por el culo. Que nos devuelvan la de ayer, efectivamente, ¿no? Que nos devuelvan la de ayer, por ejemplo, claro. Directos ayer y padreó el Clefairy. Yo no dije nada ayer. No dije nada. No, el Clefairy no padreó. Lo que pasa es que salió el Dandy de... Salió el Clefairy de Barcelona, el Dandy. Empezó ahí. Y se empezó a dormir todo el puto estadio, ¿qué hago? Players finding better ways to deal with it, I think, than previously. And that Hearth Flame still being very effective. It's very potent, hits very hard, and no surprise to see where it is in these rankings. Yeah, Ogerpon Wellspring sort of falling down the well per se. Vale, ¿cuándo me ha puesto esto de los 10 minutos? Hay 18. Supongo que estarán preparando doble conexión, en plan, no sé. No sé qué se va a jugar, ¿eh? O cómo va a ser. Pero es duro esto. Ya, lo de los críticos, todo eso es duro. De hecho, no van a ser 10 minutos, van a ser 7. Atención, empieza en breves. A ver cómo va la LEC. Combo de Yankos le va a divear a Oscar, que tiene bastante daño. Pero Humanoid no lo muy ve empatada nada la claro. partida. Heretic se parapeta debajo de la torreta. Oscar que quiere hacer mucho daño. La torreta de top que está cayendo. Espérate que viene Humanoid. Espérate que viene Humanoid. Espérate que tiene flash. Espérate
Pokémon que la quiere liar. Oscar que viene con el esto, tiene mucho daño. Udir. Tenía razón, Rebe. Se escapa Flaque por la cara, qué troleada, ¿no? Se ha caído. Primera torreta que se va a llevar Rek'Sai, pero la teamfight se la llevó Fnatic. Vaya. I think it honestly would have to be Urshifu Rapid Strike. Just because Necesitas 3 partidas para llegar a Koi. have so much immediate burst damage potential as well as Si juega en directo pantalla, a ver qué dicen. Ahora dice, se retrasa media hora. just keep on staying dominant in terms of those synergistic pivot actions and having them fake out the plays with the Incineroar and the terrain just really enables that. Mola porque está hablando por WhatsApp ahora mismo. Está hablando, está escribiendo. Esto es increíble. Now that both trainers are running that Urshifu Rapid Strike, but we'll start off this top 8 match here at the European International Championships between Luca and Alex with the accolades of these players. We'll start with Luca in the ECU IC 2023 Top 16, the 2027 Turin Special Event Champion and a 2x Day 2 Worlds Qualifier. No puedo dar la info de lo que se está hablando. We of course do have Alex Gomez, 2023 North Pero American bueno, International vamos a ver qué tal. And he's got so many accomplishments, even outside of this bracket here. World's top 8 in 2019, the UK National Champion of 2016. Back Sonríe, when Alex, we le he used dicho. to have those coveted national championships, and as well as the Leon result espabila. too. But going into then the matchup, we've discussed a bit about the unique sort Pam, of pa, ba, bam. Pokemon that can be found generally through the meta. There's nothing too surprising from either trainer, which just goes to show the consistency of being able to reach. Se viene tryhardeada, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No vamos a ver su pop, loco. Qué lástima. Any sort of key players that these trainers may want to rely on. Well, I think when you look at it, I think one of the things that Luca has at his disposal is the Among Us. I think that's a huge part of Luca's team. Obviously, the Flutterman as well. You can look at this. 3 cards de oro por delante, Heretics. Energy as well. You've got to presume that it might Puede haber 3 partidas hoy, ¿no? that speed stat to allow it to execute those icy wins a lot freer. Mal matchup ha dicho que es. Fluttermane Ice Win no me gusta. Even the Raging Belt, but in particular that Hearth Flame Ogerpon, which has Ogerpon de fuego también. Bueno, vamos viendo, ¿no? has got access to the Power Whip, more powerful moves than we're normally used to seeing, and then that huge, big fire type attack Ivy Cudgel as well because of the Hearth Flame mask. It is interesting because there's no redirection that has been dropped for the Stomping Tantrum as you have that guaranteed grass type move, but there's also the Raging Bolt. There's normally on the AV sets, we actually see Snarl being an option, but Thunderbolt replacing that means that you don't want to have to rely on that priority Thunderclap in order to guarantee. Pero solo hay uno jugando, ¿no? ¿Y los otros quién dónde están? ¿Jugando a la vez o qué? Preferring to go for a Tailwind in order to avoid the Thunderclap. Yeah, exactly. I think the thing that you would look out for on Alex's side. Venga a ver ese Golden Go. Va, Nasty Plot de Joyer. Venga, 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 locura, locura. Con el monete ahí, venga. Que ya lo hemos visto. Raging Ball es muy bueno también. A ver si metes ahí un Calm Mind de chill. Yeah, and I think Golden Go, it sort of fluctuates between the different Terra types that it has available based around the team that you have built. So having the Fairy typing here allows it to be able to at least resist the Dark type Urshifus. However, the Chien Pao Lee. El otro tenía golpón de fuego, así es. Tenía golpón de fuego. Ya ha jugado contra. Mira cómo se ríe, ahí está, la sonrisita, chicos. Este es el puto cachondeo. Además, yo como a mí la cámara como 20 veces. I like the options here. The fire typing on that as well is really good for those options as well. You know, the Will-O-Wisp from Incineroar is something that you have to keep an eye out for. Yeah, and we do have, of course, a couple of highlights from Estos de ayer. previous matches going up against Con el crítico que le metió en Joyer. previous world champion O sea, ¿qué to tal? his own accord for the EU region in what was a very tough matchup. But then again, of course, Alex being able to go through and have further battles against top-notch players. Bueno, pase lo que pase en esta partida, ole sus cojones, top 8. Well for Alex, Está muy bien. you know, 5-0 at that stage, but has only
dropped another 2 games after this set, which is incredible to think of the amount of games that have been played. But we did get to feature a little bit of Alex during yesterday's broadcast, which was good to see. We got a Venga, va, nada de replay, vete para adentro, va. Vamos. Aquí la movida es que me da mucha rabia verla desde en la perspectiva del otro, porque me gustaría ver lo que está haciendo. Y no quiero yo, mientras este hace cosas, imaginarme lo otro. Me pongo malo, pero lo que hay. Of the matchup itself. Unfortunately, we hadn't been able to feature it. We don't have as much information as we would have liked, but we just do know that these No os pasa a vosotros cuando estás viendo lo que está haciendo el rival. Te da rabia, ¿no? Es en plan, ¡no, le ha metido no sé qué! ¡No! No se puede tener todo. Bueno, está bien. ¡Al lío! Vale, vale, a ver. First ahead of everything, game 1 of our first top 8, and we have Luca leading with the Fluttermane and Ogerpon half Monete versus Alex's Raging Bolt and the Rillaboom. Yeah, it's a really evenly matched up lead here from both trainers. You got the A ver qué ocurre aquí. He's going to get that speed boost here. This is going to put a lot of pressure onto that Raging. Meter un mazazo que la empapele, loco. Va por culo. El Monete. Carmine a correr. Le pega al mono, Se pira. La monga también no me gusta. Lo quita también. Baja el ataque. No lo ha leído. Nos lo ha leído. No lo han leído, sí. Lo mataba, La mata, de un golpe. Yo creo. Nice play from Luca, suspecting the Woodhammer into that Fluttermane slot, bringing the Amoonguss in to sponge that up nicely. Bit of Va a cambiar a la otra. La valla de Infi es para los críticos. O sea, los críticos para el super efectivo. ¿Qué le pasa a la Can de Alex? Pues que no es él. Si es mentira, es una IA, no está ni jugando, de hecho. Qué locura. However, Alex does have fake out pressure immediately available, but Luca was at least able to try to hold and safeguard that Fluttermane for the mid towards end game, as it's actually now being switched in for the Ogre. ¿El otro que ha hecho Ray Powder o qué? ¿Cambia el mono? Electrofuria, weón. De momento estamos peor, obviamente. Está muy bueno. Esto es cojonudo. No nos puede dormir. Nos duerme al Infi, pero al otro no puede. Esto es bueno, Ha dormido al otro, es verdad. Pero, bueno, aquí nos quedamos a nosotros mismos para que no nos pueda dormir. Es de jugón. No, F de momento no está tan F, espérate, No es tan F, no. O sea, piensa que está el campo y no te va a bajar mucho la vida. El tema es el incinerador que se ha dormido, claro. Hay que tener cuidado con eso, obviamente. O sea, Alex cuenta con esa jugada, ¿entiendes? Tienes al mono, obviamente cambias al mono. Al mono no le puede dormir, ¿entendéis? Puede tirar predict, sí, pero... La player que la espora fuera al Raging. Hombre, claro, esa sería perfecta. Pero teniendo el mono... ¡Tú, que me estáis quitando, Alex! ¡Que se me está muriendo! ¡Loquete! ¡Boh! ¡Qué locura! No me hagáis esto ahora, ¿no? O sea, me da mal rollo, esto es mufa, La que está liando el Rotom, tú. Ursifu.
this Amoonguss to get away with any sort of spores, as the Moonblast will be dispatching of the Rillaboom. So all of a sudden, Alex does lose a very pivotal Pokemon to his Partida rara ahora mismo, Fire, Water, Grass, Sludge Bomb, targets down the Urshifu. No spore reads from Luca. It will be able to deal respectable damage. Most importantly, does not pick up a poison. However, we know that the Urshifu is Mystic Water. Se queda con eso, no creo, no tiene que ver. It will not be able to instantly outspeed this Fluttermane. So Alex is in a bit of a spot. He needs to support that Urshifu. Yeah, it does have the Terastallization here, which will alleviate that threat from the Moonblast on the Fluttermane. Va con la puta espora, qué pereza de bicho, loco. Joder, el setón. ¡Boh! Puta locura. Mucho cambio, pero estamos sufriendo nosotros. A él no le hemos hecho nada. No paramos de cambiar y tal. Y no hemos castigado nada de momento. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque en una de estas te meten un crítico, tanto cambio, tal, o te matan a alguien. Intentamos posicionarnos bien, doy por hecho, ¿sabes? Pero hay que tener cuidado, claro. Pokébug. Dice que no, Alex, está así con la cabeza, no le está gustando, ¿eh? No le está molando esto. La cosa es... Buah, esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No sé si nos está leyendo todo, pero que el otro está ahí. Esto es malo, ¿eh? Esta partida no la veo yo bien, ¿eh? El italiano está viendo todo, loco. Me cago en su puta nación. Ah, tela de fuego. Encima tiene al otro ahí. Vale, parió. Le duerme. Bueno, la verdad es que complicado ahora, ¿eh? Están los dos dormidos. Esto es una putísima fumada. Esta partida está F, gente. Esta partida está muy jodida. A este no le puede dormir, pero bueno. Tera tiene la partida donde la quiere, el otro. Esa mejor de 3, sí. Yeah, and we are going to see that Terastallization. Where's the Surging Strikes going? Is it heading into that Incineroar? And it is. One hit. De 2 le mata, ¿no? Bueno, 3. No, aquí pueden dormir todo lo que quieran. ¿Qué puede hacer ese tío ahora? Es la pregunta. ¿Puede meterse un Calm Mind o qué? Intentar, yo que sé, a ver si puede superar a alguien, ¿no? Tiene Thunderclap, hay cosas. Va, el otro está dormido, es muy jodido esto. Es que ya el otro está cubierto, ¿sabes? Ray Powder. Te tiras Calm Mind, pero da igual. Es que el otro te va a ir limpiando al otro, ¿sabes? Al slot de la derecha. A la Among Us no lo vas a poder matar ni por asomo, loquete. El Tera de Lucifu es defensivo, sí. Lo ha tirado antes haciendo como predica. Supongo que a Moonblast o similar, ¿sabes? De Hada. Nah, ha perdido. Esta partida no le ha gustado la cara que ha puesto. No le ha molado nada. La verdad es que le ha pegado una paliza, ¿eh? O sea, le ha pegado una paliza histórica. No ha salido. Vamos a ver qué tal las siguientes, chicos. Ha estompeado Heretic, ¿en serio? A ver, era mal matchup también, ¿eh? O sea, lo ha puesto aquí Alex, que era un matchup bastante malo. Y yo lo que entiendo también es que Alex está intentando buscar un sitio donde poner al Rey incómodo y tal, ¿sabes? El otro no para de los cambios, te castiga los cambios tuyos, ya lo ha hecho un par de veces, ¿sabes? Nos lo hemos jugado con el Tera de
de fuego, a que no iba a cambiar a la otra, lo ha hecho, te lo duerme, te posiciona con el Urshifu ya de agua, no te lo vas a bajar. Son cosas, ¿sabes? Había 2 Pokémon o 3, uno muy tocado, otros 2 dormidos. Complicado. Hay que cambiar el planteamiento, supongo, ahora lo hará. Ahora vemos qué tal la segunda partida. El tema de fuego está siendo realmente útil, la verdad es que sí. Es por el tema del hada, por ejemplo, ¿sabes? Está hecho por eso. A ver, en este caso pues te puede salir mal, pero te tanqueas a la esta, la matas. ¿Cómo mata a la seta? Pues la seta la matas. El Chenpao la puede matar bufándose, por ejemplo, con un Calmine o lo que sea, ¿no? Pulso dragón luego. Este toque molesta. Con Inci puedes también, sí, bueno, con el Inci la puedes intentar matar también. No, la Suka Berry está bien, ¿eh? Sí, pero el Ursi de fuego no tiene tera. Vale, a ver, sale mono y el que te cuento, a ver qué tal, vamos a ver. Vamos a ver, va. Vamos, Alex. Vamos. Fake out. You've got to protect the immune because we saw how pivotal it was in that game 1. I think that's the big thing that you need to make sure you are protecting. There is active fake out on the opposite side. Parting shot al Rillaboom y quiere dormir al otro. No puedes cambiar al este. Le puedes meter un fake out, eso sí, ¿no? Claro, puedes hacer eso. Vale. Claro, pero esto no sale mal, ¿no? O sea, ¿qué va a meter ahí? Espérate. Porque ahora te comes un parting shot, loco. No me mola, ¿eh? No mola mucho. No mola mucho, quizá. The drop on that special attack, taking it back down to neutral here, and the Incineroar retreating, so it's got that. Y sigue teniendo la puta seta ahí, qué pereza, loco. Oh, Raging Ball suyo. Y más bufado, además, Matching Alex step for step on the field. And we do know that at least Luca's side Cuidado. don't have Snarl available on that Raging Ball, so maybe le va a pegar directamente. guarantee the threat of the Draco Meteor into that slot. We know that Assault Vest is the most common set doble focus, in terms va. of Raging Bolts, but it may force a Fairy Terrestrialization that Alex might not want to utilize straight away. And it looks Cera de hada, ¿no? is exactly what is coming out here onto the Raging Bolt. Who will be going for that Fairy Sale relativamente bien. Te vas a comer el veneno del otro, ¿eh? Por eso el otro ha hecho el doble focus. Se cubre también de eso. El italiano no lo ha jugado mal, ¿eh? Tira Calmine. El dragón no le hace nada. Le mete el otro, que no debería pegarle mucho, en verdad, ¿eh? Esto no es malo. Parting shot. Este turno es bueno. Esto no debería quitarte ni mierdas. Esto es bueno, ¿eh? Esto es cojonudo, de hecho. Y ahora entras y tienes fake out y estás de puta madre, loco. Que no la pela. Joder. Me cago en tu puta madre, joder. Oh, esto no me mola ya, La madre me parió. Ahora el otro puede estalear mierdas ahí. Viene bien, porque no te puede dormir, sí, pero cuidado. Ya, viene bien entre comillas.
No creo que quieras que te envenene. Del todo, ¿eh? Sí, no te puede dormir, perfecto. Muy bien. Pero tienes que tener cuidado también. Vale. Otro calma y me ha tomado por culo. Hay que swipear con este tío, Este furia. Weón. Vale. Vale, bueno, a ver. Puto veneno. A mí no me gusta el veneno. No me gusta el veneno nada. You got to notice as well that Luca's Raging Bolt has access to the Assault Vest, so it doesn't have access to protect here. It will be susceptible. Claro, es que tiene que matar, ese es el tema, es contra el reloj. Claro, la gente, no te duerme, ya. Me ahoga. No te duerme, pero te ahoga. For Alex to reposition. Yeah, repositioning is sort of the name of the game here. That's sort of the element of this fire, water, grass. ¿Qué entra aquí? Vale. Of Rillaboom and Incineroar that we've known from previous formats. But the real question here is, which target do you go for? The Dragon Pulse, is it enough to pick up the KO? Vale, bien. Esto me gusta. Te quitas la puta seta a los cojones, loco. No está mal esto, Thunderbolt. No se muere, El veneno es una putada, por mucho que me contéis películas. Si no, ahora mismo estaría a mitad de vida. Puto veneno de los cojones, loco. Joder. Ahora entra este gonorrea. Loquete. No, si lo de la seta está muy bien. Pero que no se iba a dormir, gente. Que no se iba a dormir. Dragon Pulse Loco. into the Raging Bolt. Like we mentioned, it is risky because Luca has that Fairy Terror typing as well. Do you risk playing the Dragon Pulse into that slot to pick up a potential knockout, but then have it wasted by the Fairy Terror type just being used by Luca? Yeah, I think right now it is a ticking sort of slot for that Raging Bolt, but we have the fake out that moves first from Alex's side. We'll be able to flinch it, but the Thunderclap, good prediction there, good read from Luca, at least guaranteeing he can get rid of the Pokemon that Alex seemed to be building his strategy around, both in Game 1 as well as Game 2. Yeah, and you can see the real detriment of those poison ticks there, really putting it in range for that Thunderclap to pick up the knockout there. The 3 turns of poison. Es rol ese daño, pensáis. No lo sé yo, Bueno, tiene un +2, ¿no? Alex se la ha marcado. Alex losing one of the big pieces of his. Vamos a ver qué tiene en la back, ¿no? Ya, pero ahora el tema es que este tío es un problema, ¿no? A ver, lo de el puto veneno, por mucha película que me queréis contar, eso ha decidido la mitad, vamos, más de la mitad de la partida. Ese veneno es infumable. Está. No, no te duermes, te mata. Te jode. ¿Qué prefieres, dormirte o que te maten? No sé. Si no llega a estar envenenado, esta situación no se daba. Bajo ningún concepto. Okay. And that is the big issue. You've got to get around them. But you do have the tools to be able to do that with the Incineroar and the Rillaboom. Not sticking around on the field, though. Dormido no atacaba. No se va a dormir. Gonna get that grassy terrain set up once again, leaving the Incineroar to potentially get a really vital parting shot off. Yeah, we're gonna have to see if Luca is anticipating this play, but it doesn't seem to be the case, at least for now. Trying to go for the very safe Thunderbolt into parting the shot. Morales has picked up their parting shot is gonna allow this. La seta no está, esto no ha terminado todavía, No empecemos aquí a llorar, venga. And get that Urshifu back onto the field. So if we are seeing Luca opt to go for a parting shot here, it will be able to once again pivot himself, or he could go for the read with the Flare Blitz into the Rilla. Just seeing the parting shot though coming out from the Incineroar is into that Urshifu, gonna lower the attack and special attack on the Urshifu by 1 stage. ¿Qué tenía este gonorreita? A ver. Positioning in the back to be ready to come out, utilize that fake out and ya me dirás cómo baja el Raging.
Bueno, que tire del puto cable y remake, coño. Yeah, Half Flame Ogerpon being a really nice bring, especially in this scenario. It's able to directly threaten both of Alex's Pokemon, and most importantly, that parting shot, you'd normally think, oh, it's an Urshifu. It doesn't care about any attack drops, but no, Electroweb, when it's para la puta velocidad. it lowers its attack damage output against the Pokemon that is so. Y el otro que va a tirar, Protect o qué, le pega directamente. The Ogerpon really does threaten that Rillaboom as well. There is the option here for Luca to terastallize it, but you would say probably not the most ideal thing in front of that Urshifu here, taking away that pod grass typing. At the moment, it's probably preferable to keep that, and the fake up being. Tiene un -1 el otro, ¿no, gente? Stopping it from moving this turn. Is Alex going to be able to bring this back? We're going to have Sí, to sí, find esta out. toma por culo, porfa. Looking, especially with that Mystic Water. A tomar por culo, uno menos. And a third hit guaranteed does pick up the KO, but this Raging Bolt has been ignored yet again. And Lo mata, está en un -1, out of fumes in his tank. Huge Thunderbolt coming out from the Raging Bolt into the Urshifu, but not quite enough. Lucas saying, if you're going to go for my Ogerpon, that's fine. I'm going to get some utility out of this Raging Bolt. It has been left alone in a huge Thunderbolt. Vale, ¿qué ocurre aquí? Now in Thunderclap range, putting Alex in a really awkward spot, having to either protect the Urshifu. Vamos a ver que esto no ha terminado, And the real situation that I'm identifying for Alex here is, are you able to always have Fake Out available right by your Urshifu and get those rotations going in order to sort of. No le hace nada el Thunderbolt en verdad al otro, ¿eh? Aquí el monete puede pegar un golpe decente o qué. Protect. Tienes que hacer Protect, ¿no? Vale. Que esta play yo creo que es obvia. Vale. Y aquí la cosa es que el mono pegue una hostia medio decente. Y si puede ser crítica, mejor, ¿vale? Vale, entra el otro y se come el rayo, es lo malo. ¿No era mejor que se lo comiese el mono? Bueno, de esta manera tienes el fake out ahora tú disponible. Y no se pone en peligro el... No es mala. El Urshifu, ¿no? Esta no es mala, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Esta no es mala. Closer towards his strategy. He fakes out the Raging Bolt. He Electroweb. does KO on the Incineroar with the Surging Strikes, and then afterwards does allow another rotation of the Fake Will of the Wisp for the Rillaboom and gets another pivot action going. Vale. Era fantasma. Tienes que meterle el fake out al otro, ¿eh? Y crítico, por si acaso. No lo va a matar, ¿eh? Fállalo. Fállalo. No me enfades, ¿eh? Fállalo. ¡Mierda! Where he's able to go ahead and pick up a burn onto the Urshifu, and Urshifu being realistically Alex's solution to getting rid of this Raging Bolt. It's a huge play here from Luca getting the survival from the Aún así se puede ganar, ¿eh? The key critical Will-O-Wisp into that slot, picking up the burn, which is not only luego es un 2 para 1. The Urshifu less powerful, but gonna chip away at it every single turn, especially when that grassy terrain is no longer on the field. It's not going to be able to stick around. No cambies, ¿eh? No cambies al mono. No cambies al mono. Ni se te ocurra cambiar al mono. Going into this, there's no protect, no switch. Our Thunderclap is of course enough to get rid of the Urshifu finally, leaving Alex down to his final 2 Pokemon. Incineroar 1-1. A ver, ahora quiero decir. Sí, sí. ¿Cómo va a casar el Raging Ball? ¿Cómo te mata él? Vamos. Va. Next, next, next. Con todo, vamos. 2-1, Vamos. Vamos, 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 vamos. The Pokemon advantage is with Alex right now. Is going to be able to bring the Rillaboom out onto the field. Perfect timing because that grassy terrain just ended. So you're going to have another 5 turns. Encima tienes esto. Venga, va. Fake out. Ostiones a raudales, weón. And then try and start and whittle it down with
Draco Meteor. Venga, dale. I think one option you could do if you are Alex is fake out maybe Will-O-Wisp into that slot, because then you've got that additional chip every turn, then working your parting shots after that, weaken the Raging Bolt, so it isn't... Métele ahí, invitino. Parting shot, ahí está. Vale, 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 asegúrate. Me gusta. If you can weaken it with those parting shots, it's a huge play. Baja el puto ataque especial, joder. Is so key here, because in the end of the game, the game is trying to pick up KO onto your opponent's Pokemon. Venga, venga, venga. Nullifying the damage output. It's a really good strategy to be able to incorporate. Yeah, and the U-turn coming out here from the Rillaboom doing tiny bit of damage there, but the Thunderbolt coming out from the Raging Bolt, and you can see the usefulness of those. Todo lo que sea daño, bienvenido sea, di que sí. Hay que bajarle ese tío, que no se cure. No queremos crítico, ni paralizar, ni pollas, Lo que diga el dedito, No queremos. It seems like he's still gonna be able to outpace and Lo que diga el dedito, ahí, dale, dale. Lo que diga el puto dedo, tú. Yeah, you can see the utility of the parting shot from earlier on onto the Raging Ball. I think the error that Luca made in this match was never really switching the Raging Ball out at any point and resetting those drops. So now it is not as effective going for a last ditch. Envite, Igneo. Oh my god. Otro parting shot. Pero cuidado con esto, que luego te mete un crítico, cuidado. Pega, weón. Dale, cagón. Gente, yo estoy ido de la puta cabeza, así que no pongáis interrogantes y yo estoy totalmente cuajado. Déjame tranquilo. Sí, sí, corre, corre, que te lo pisaba. 1-1. Run, run. Vamos, Alex. Vamos, guatón. Que se puede, 1-1. Venga, venga, venga. Vamos. Que se puede, va. Ha sido la clave, matar a la puta seta, al setón, bloquete. Joder. Es que tú fíjate la cara de mierda que tiene este tío, Es increíble, tú. Tú fíjate la cara de gonorrea que tiene. Cojonante, chicos. Qué locura. Normal que le quieras pegar una hostia en toda la cara, fíjate. ¡Boh! Barbaridad. Joder, mira que... Y esto aguanta como su puta madre. Míralo, míralo, míralo. Mira, tomar por culo la seta. La seta es peligrosa, lo del dormir y tal. La que nos ha liado antes. Pensé que le decía al italiano. Cabrón, voy a decir eso. Yo no falto al respeto, coño. Puedo soltar alguna broma, alguna hueada. Somos respetuosos en este co-streaming semi-oficial, semi-free to play. Me cago en duración. Bueno, es una manera, es una forma de hablar. Me cago en duración. Lo llevo diciendo desde que tenía 10 años. Me cago en duración. Del moco bien que te reías. Sí, pero porque iba con 6 Pokémon. Te saca un Muk y ¿qué hago? Es ilegal. Regulación F está baneado el Muk. ¿Qué hago yo? ¿Qué haga? A ver cómo van estos. De LEC, de Caucásico, juegue. En la LEC. El orco de Por cierto, ¿cómo va la operación T Caucásico? Vamos, a ver esto. Esto empieza ya, Cuidado aquí, Vale, vas a leer la wea esta. Un momento, Fake out a Logerpon. Mazazo, la matas. ¿Va a ocurrir? No, va a cambiar. Va a cambiar a la seta. Y se va a comer. ¿Lo podemos leer eso? Porque si no luego te comes el Follow Me. Yo estoy viendo aquí cosas que no me gustan, Ogerpon Protect. La otra cambia. A ver qué pasa, No quiero que esté con la seta y el otro juntos, No me gustaría. Porque se pueden pasar el Raid Powder, el Follow Me, su puta madre. Van a pegar al Rillaboom. Van a pegar, van a pegar. Métele, métele. Métele fake out, porfa. Fake out Ogerpon, mazazo a la que te cuento. ¿Podemos hacerlo?
¿Se puede? Well, we are going to see Okay. the terrestrialization turn one here from Luca. It is on the Ogre It is going to activate that embody aspect ability, get a +1 to that attack, undo the intimidate, but the fake out coming into ¿Se that puede? slot, preventing it from attacking this turn. Preventing it, however, the Moonblast Pueden irse, ¿no? targeting, the Rillaboom dealing very minimal damage thanks to that Assault Vest, but the curious point is, does this Rillaboom go for a wood? ¡Pum! No! ¡No! Pensaba que le iba a meter el mazazo. ¡Dios! Mazazo histórico, joder. Additional subsequent positioning available for Mazazo la mataba, ¿no? you pivot, you Bueno, get that no lo new sé. fresh blood Igual va line, tanky. likely to be ¿Pensás que la mataba? that Raging Bolt if he so chooses to get a Yo creo que igual la mata, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí. Depende cómo la tenga en defensa. Bueno, ahora esta se reposiciona bien, ¿eh? Aquí puedes meter al Ursifu de fuego. ¿O qué? Se puede cambiar al de agua, claro. Si lo tiene. Cuidado, ¿eh? Cuidado del Ursifu. De agüita. Pues que se transforma en fuego. Tío, no lo- No lo puede leer eso, cuidado. Be careful, be careful. You need to try to at least allow the Rillaboom or some sort of fake out puta support seta to de la be on polla. your side whilst you're attempting to do so. Yeah, and that's a big thing. I think if you do terrestrialize as well with that Urshifu, you Es que aquí es muy obvio el Tera de fuego. Es como muy obvio, ¿o qué? And also, you've got the power whip to worry about as well, especially under this grassy terrain. Now it's had the attack boost. It hasn't got the intimidator there to support it. So do you commit to it if you are Alex, or do you wait and bide your time? Because there's no real immediate need Taunt al to do that. incineroar no me gusta una puta mierda, ¿eh? The Incineroar get a- maybe a ¡Vamos! shot onto the Fluttermane. Por culo, coño. Confident to do so, not choosing to do that. Espabilado. Incineroar getting out of there. Yeah, getting out of there whilst the Rillaboom is tagging in, wants to be able to ¡Ta, ta, 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 tan, ta, 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 tan! ¡Te lo has comido! ¡Te lo has comido con patatitas! ¡Te lo comiste! Con putas patatas. Y le quería meter el stomping, ¿eh? No tuviste cojones a meter el stomping. Pues mira lo que se te viene, espabilado. And if the Ogopon is staying on the field, it cannot protect in front of this Urshifu. Taunt coming out into A ver qué va a hacer. preventing what was that Incineroar from potentially going for a Will-O-Wisp. The Power Whip coming out, caught great by Alex. The terrestrialization not effective as returned with that surging strikes. One hit. Two hits, gonna be enough Two to take hits. down the Ogopon. Yeah, all of a sudden, Bueno, no está mal, ¿no? pivotal terrestrialized Pokemon is out of this game 3. You do not have No está mal esta wea, ¿no? to be able to switch out of your weaknesses. This Me va el is corazón a such 1000, ¿eh? pivotal turn. El Ursifu está tocado, ¿eh? Es el problema. Expression there, given the fact that Luca was aware they Pero bueno, es Tera por Tera, ¿no? they were just a bit cautious. No bat at all. Perhaps that turn one where Alex seemed to Espero que get tengas a... En la vaca, ¿quién tienes? Al Regin, ¿o qué? He just completely turned that offensive pressure immediately in the Sí, sí, está taunteado y te va a meter un manotazo en toda la cara. Close combat. Alex has to be very Cambia la careful seta. with his Urshifu going into this next turn, especially with that unseen fist ability. Can't even protect it in front of that Pokemon. Does have the Rillaboom though. Does have that offensive threat where you are going to be able to get big damage off with either Grassy Glide. Si ganan a cuartos. ¿Cuarto de qué? Semifinales. And the Fluttermane not in a position to do the damage to that Assault Vest Rillaboom here. Buena. There it is, the fake out. There we go. Grassy Glides, Moonblast, trying to target this pesky little Rillaboom that seems to be doing so much for Alex's Close team. But combat. you do not have an Intimidate drop. It deals so much damage. But most crucially, we know now the Urshifu is threatened by that Grassy Glide KO. Focus Sash is broken, of course, and Luca is going to have to really think through the next Aquajet. Yeah, because the Urshifu here now is 100% in Grassy No Glide cambia. range. Do you switch out the Urshifu, preserve it for later on when you know there's a fire type out on the Estamos field bien now dentro for de lo que Alex, cabe, ¿no? and there's another one in the back in that Incineroar. You need to keep that Urshifu protected, utilizing the Fluttermane. It's in a pretty nice position right A now. ver qué It's tiene not de really cuarto. right Estoy muy in front of the nervioso, Rillaboom ¿eh? Yo because no sé ni I comentar think esto ahora you're mismo. covering the Urshifu, and like we see that it is switching out. It is switching out, and it is going to be switching the Incineroar in. Intimidate, of course, will be able to come out, but most crucially, we've got yet Glassing Slide. the
después o lo que sea, o le matas. Vale. La mata. ¡Vamos! ¡Vamos! From Alex, looking like an obvious play into the Urshifu, picking that up but not concentrating on it, going for the Flutterman and the Woodhammer enough to pick up a huge knockout. Huge advantage here from Alex. He's playing phenomenally. He really, really is. And even though the Amundius is now available on the field, ¡Vamos, sí! should have come in a bit earlier. You see the forfeit. Luca has put that in, and it is looking like Alex Gomez is ¡Vamos! into the semi-finals. ¡Sí! Absolutely incredible scenes here in London for the European. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! You can see the joy here from Mira, con la bandera española, no, damos la nota nosotros, esto es lo más grande, mira, mira. Donde van los españoles, nos van a echar. Mira qué coherente. ¡Vamos! ¡Semis! ¡Seguimos! Vamos, vamos, vamos. A ver qué dicen estos. Bueno, pues mañana es la final, gente. Claro, dependerá de LOL. Es muy raro la final, tío. Solo la final mañana. A ver, Razor dejando el rojo a medias para adivinar a quién. Bueno, aquí seguimos, gente. Incredible. It looked so bleak for Alex after that game one. Luca looked so in control of that match. But Alex not giving up. And I think it's so good to see Alex being able to turn the table and really just clinch at any opportunity he had in that game two, relying on what it came down to, the Incineroar and that Rillaboom to get him through. Vamos, vamos, vamos. 2-1, God. Esta partida ha sido un clinic, Esta última partida ha sido un clinic histórico, ¡Boh! Clutching them, getting them right, taking himself into this top. ¡Qué locura! Yeah, I mean, if you're gonna go for the big plays, you need to be able to do them here. Casi no la lía, Porque él estaba leyendo el Tera y ha dicho, le voy a meter el Stomping del tipo de tierra. Y eso sí que te hubiese jodido. Pero no lo hizo. Y el Urshifu se la ha carreado. Lo que ha remado Alex al principio, y en la segunda partida no tiene sentido. ¿Ha dicho a mamar? No, ha dicho, ya está. ¿Cómo va a decir a mamar, gente? Joder, esto no es el LOL. Aquí sale Pikachu y Charmander, coño. Vamos. Bien dicho. Va, seguimos, Cuartos de final. Ahora vamos a semifinales. Los cuartos se han acabado ya. Vamos a semis. Si se gana, una más. Gente, final, una más. Se puede, una más. Una más y mañana aquí, 4 de la tarde, final, histórica. What a way to kick off our top 8 trainers. Alex Gomez is going through to the top 4. Alex. Exactamente. Coge un mejor sitio para ¡Vamos, mira con los chavales ahí! Gracias. I'm feeling amazing. Look at this. It's se ve de puta madre, amazing desde el putamo. Thank you so much to all of them for cheering for me. Yeah, I'm really happy. I wanna win this tournament. It's the first top 8, well, actually top 4, which I'm playing with Movistar Koi, so it feels amazing to be here and hopefully Qué bueno que es el entrenador. Hopefully we'll have to see how things play out, Alex. So in that game 1, that went over to your opponent, managed to outplay you quite well. Talk to us about that game 1. Well, I think the matchup overall, it's really tricky for me. He has Incineroar Among Us plus Ogerpon Fire. Binds my team really hard. I don't have many switch-ins and dice que esos 3 Pokémon que ha dicho son jodidos para él porque no tiene buenos cambios. I think that was I could play some mind games with him, which in the end, for example, in game 3, when he taunted my Incineroar and I ended up switching, I think that was clutch in the series. So yeah. Dice que el taunt que le ha metido al otro, que esperaba que iba a ser el partido o lo que sea, que ha sido clutch. Man. Ha sido decisivo eso. Can you repeat the question? Sure, yeah. You did the side Will-O-Wisp into your Raging Bolt. No entiendo nada del Pokémon, pero qué grande Alex, que bien me cae. You've done a lot this weekend? Well, Among Us is slightly difficult for my team, so one of the ways
of actually dealing with Among Us is self-will-o-wisping my Raging Ball. If I keep calm minding and then I can Dragon Pulse the, Dice que si Among Us, el fuego fatuo lo ha utilizado mucho en good match for me. En la set, o sea, que si lo ha utilizado mucho este fin de semana y tal, ha dicho que sí, que es una de las maneras de contrarrestar a la Among Us. For the Will-o-wisp, I think it was a mistake. I had to fake out the Among Us and then possibly focus the Among Us with Flare Blitz plus Dragon Pulse. I think that was when he. Pero dice que ha sido un fallo igualmente, que tenía que haberle metido fake out y luego doble focus. Yes. It was just your Incineroar and Rillaboom against the Raging Bolt in the end, and you're just chipping away. How were you feeling then? Did you think you could do it? Yeah, I was 100% sure that I had it. In the end, if he wants to KO's my Rillaboom, he has to lock himself into Draco Meteor. Draco Meteor will do maybe around 50%. So in the end, I can choose U-turn parting shot, and I should have it. It was clutch actually to Will-O-Wisp his Raging Ball because there was grassy terrain, so without the grassy terrain he wouldn't recover and get chipped as well. So Bueno, estaba hablando de 2 contra 1 del final y tal. Que la tengo que quemar, que era difícil que le matase y tal. ¿Alguien quiere saludar? A Eric. Shoutouts to everyone here who has been. Mira, todos los chavales ahí, loco. Thank you. Yeah, it's an unbelievable feeling. Thank you to my parents, my girlfriend, Movistar Goitu, Knekro especially. And yeah, thanks everyone for this moment. No llores, coño, que vas a ganar. Ya lo llorarás cuando ganes. Vamos. Vamos. Se viene semifinales, histórico. ¿Contra quién nos toca? No sabemos todavía. Otro italiano puede tocar, cuidado. Ha sido la hostia, la partida ha sido voz, qué locura. ¿Estas las 2 semifinales? Creo que sí. No llores, coño. I mean, yeah, you thought we had seen all of the fiery matches. No, that we're just getting started really with this top 8, and of course, just warming up, just a tiny bit. There's a lot of fire types going over in that previous set, but we do Tierra, have eso sí que te hubiese jodido. top 8 that we will be featuring. Pero no lo hizo. Tierra, eso sí que te hubiese jodido. ¿Qué pasa? Ah, ¿sabes lo de mamar ahí? Tierra, eso sí que te hubiese jodido. No, no ha dicho mamar, gente. Vale, seguimos, Una más, gente, final, una más, ¿se puede o no? VGC, TCG, and Pokemon Go. We're going to be able to go through all of the different games, crowning our champions across the board in seniors, juniors, and of course in masters. Exactly, and what a way to be able grande, to celebrate such a well semis, ¿no? organized and such an entertaining event. You know, every single person that I've been going and seeing when we've been Top 4 walking high the floor mejor, claro. have been so happy. They've been so excited. They've been able to watch such great stellar matches across all más grande, the Knekro. games, and just being able to see everyone have such a good time really warms my heart, but also further promotes Aurelín fuera. how great of a time everyone's having, and why, if you haven't already come to one of these sort of events, you may need to consider it if you're loving everything that you've been seeing so far. Yeah, of course, we have plenty of events left in this season in the run-up to the World Championships later this year in Honolulu, Fnatic in ganando Hawaii. ahora, So, por poco, if you've got an event near you, make sure you do check out the Play Pokemon page. You're going to be able to go there and have a look at what events are coming up. If there's one close to you, Gente, una partida más. Una queda. Queda una, ¿vale? Qué obvio que estoy viendo. Una más. Una más. One more. It was great. Soy el putísimo profesor, qué locura. Yo voy y le digo, ¿qué quieres? ¿Un Pikachu o un puto Charmander rápido? Me tengo que ir. Le dejo el Pokémon y me piro. We've got serious moments, but yeah, we got the second top 8, right? Wow. We have the second top 8. We know that it's coming up, but what we can do, of course, is go ahead and check out the brackets to see the progress. Ahora falta. We already have our second semi-finalist revealed, being Niels Dunlop. Gente, la locura va a ser los 2 días seguidos de 11 horitas de Knekro Pokemitos porque las semis Nils contra Alex en la final, El Nils que está top, el torneo, pero más tedioso que un combate entre Metapox.
¿Se viene Team o Davide? No sé quién nos viene mejor, ¿eh? A ver los equipos que tienes. Team. Uy, el Team... Bueno, el Team no tiene... Es viable el Team, yo creo. Team no tiene el que te cuento. ¿Y Davide? Davide me da por culo, ¿eh? No me gusta. Esto es un poco... El Dragonite este que no vea la gelía. Bueno, supongo que... Él sabrá los matchups al 100%, así que veamos. Dan las dos semis, porque si no, saliendo Alex ya no le vemos. No, me claro, las semifinales van a dar las dos o me volveré totalmente loco, ¿no? ¿Vamos a ver algún partido más ahora? Yeah, incredible matchup for us to be able to feature. And looking at the teams as well, there's some really interesting Pokemon that these players have been able to utilize over this weekend to make it to this stage in the tournament. Really looking forward to this one because it's a bit different. O sea, vamos a ver el otro, ¿no? Vamos a ver, es muy importante el de ahora. El rival de Alex ahora, ¿no? Some of them niche picks, but some of them have featured in previous tournaments and had a lot of success before. We'll get into the teams in a minute, but we'll just build up the tension as we wait for our players to get set up on stage before we jump. A la Among Us no lo vas a poder matar ni por asomo. Lo que lo ha tirado antes. Nah, ha perdido. Let's actually sit down and think about it because everyone was anticipating, oh, okay, it's just going to be all of the usual Pokemon. Like, obviously, we've seen like a lot of the top 12. However, there've been so many niche picks throughout. So I'd like to ask you very quickly, Lee, is there any one standalone Pokemon or strategy that you'd like to give a highlight over? It's pretty difficult to like name one. Ya, David le ganó a Alex la primera de hoy. Mejor que pierda. También le ganó Luca y le ha reventado la cara. No, nos da igual ya. El rival no la pela. Así que full sobrado. Bueno, gente, ahora un mini break para echarse un cafecito y una siesta mientras preparamos las semis. Nos vemos en 2035. Suerte, Alex. Vamos a ver la siguiente partidita. De aquí saldrá nuestro rival, muy importante, chicos. Dual fake out support, the pivoting action from both of those Pokemon. So that would be probably my one. What about yourself? You know what? I am in complete agreement. I think that is a really good call out to make there. However, what I do want to highlight is we've got our trainers. They are ready. They are on stage. And we are about to tune in to our second top 8 bout. Yeah, and we can start with the previous accomplishments. De aquí sale el nuestro, ¿no? Diego puede salir, ¿eh? O Yori. Ah, es el otro lado. Ah, vale, vale. Ay, el otro lado no lo vamos a ver, ¿no? Claro, era David el otro, ¿no? De aquí sale el de... Vale, el que saca de aquí tiene que ganar Anís y contra nosotros. Pero el otro no lo vamos a ver, ¿no? Es momento de hacer un Diglett. Yo ya lo he dejado en la guardería antes. Lo dejé en la guardería, Pokémon. Un Diglett de 6 Vs. Me quedé más a gusto. Qué locura. Una barbaridad. He plays quite a bit of the so being able to see him build up to this and come back is really nice to be able to witness. Yeah, very strong player in his local region and doing some very good things in and around the EU circuit as well. Hemos sido 30.000 personas, fumada. See him get this far in the tournament and getting to the top 8 to be featured here. Going to have a tough test in front of him with Diego that has got pretty interesting team as well. A ver qué equipos hay por aquí. No somos conscientes de lo que ha conseguido ya, ¿eh? O sea, si pasa a la final es histórico, ¿eh? Pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado, chicos, cuidado, ¿eh? De momento top 4 del mayor internacional hasta la fecha. Una puta fumada, ¿eh? Sí, ya le he dado like al tweet. Apoyadlo si queréis, ahí lo tenéis. Focus Sash with the stellar typing in order to capitalize off of even more damage output potential across all 3 of its offensive moves. Yeah, and if you look at the team here from Diego, he's got pretty much 1, 2, 3, 4,
4 physical attackers, 5 if you're Hombre, es un torneo de 1000 personas, locura. A lot of options to take advantage of that Sword of Ruin ability, and also if you notice Semifinales. that on the Rillaboom, the En boosting semifinales. item in the Miracle Seed. Sí, pero va a semifinales. Si gana la siguiente final mañana. On the Rillaboom throughout this weekend, so gonna have to be something that Joran really considers taking and having a lot of respect for. Si gana ahora la final mañana. Because we know the damage increase that you're going to get under the grass of El que no gana pierde, very Marco. significant. I do find this team composition Claro, quite fascinating. Hence, because there's no speed control available at all. This feels like more of a Bueno, que, reactive claro, digo, está en good semifinal y dice, ¿y si no gana? team. A ver, lo dice porque a ver, puede haber un loser bracket, ¿no? Pero the ha venido al pelo. Cuidado con el Okidogi, Tiene mucho que decir este guatón, ability on Okidogi, to allow itself to gain an attack. El rival de Alex sale del otro cruce, lo sé. El otro cruce no lo vamos a ver en directo. ¿A qué hora es el Se está jugando ahora mismo, Loquete? Mañana es sobre las 4 de la tarde, luego lo miro. Después de comer, chicos. Historia. Con un poco de suerte, Alex juega la primera semifinal y podrías ir a Koi. Bueno, si gana ahora Fnatic, tengo chance de ir al segundo partido de Koi. Gritando como un energúmeno, si se clasifica me volvería loco. Saltando allí, le pego un collejón al de Sky mismo, me subo encima suya. ¿Puedes bajar a los casters? Sí, porque estoy gritando además yo. And the Moon Gas, and a couple of interesting items to call out. I think Boost Energy, sort of anticipated. We haven't seen Flying Terror, the Dragon Dance set. Y mañana va a ser, una más. Es que una más, loco. Ya está, una más. Toma por culo. Yeah, really interesting item choice to boost the damage straight away from that Make It Rain. The trick there is a nice option as well. Fnatic, punto de alma. Va a empate. Gana esta tercera partida, que dure lo máximo, por favor. 40 minutos de partida, por favor. Si gana Fnatic, igual llegas. A ver, a la segunda partida creo que llego, Yo creo que voy a llegar a la segunda como en plan, como tarde, ¿sabes? Por lo menos. Pero bueno, ojalá llegue lo más tarde posible. Eso sería buena señal, gente. Bueno, en verdad no, porque ya solo queda una partida y si pierdo puede ser lo mismo, ¿no? Pero ha quedado épico. Ojalá llegue tarde. Locura. Alex irá a stage en semis, pero yo creo que va a ser el segundo, ¿no? De semis, que es que va a jugar, ¿verdad? Empezarán por arriba. Bueno, no tiene nada que ver, han empezado por Alex antes. Veremos. Qué épico. Qué épico. Now here we go into the game, and I mean, first looks, what are you thinking both players are going to rely on bringing in this set to give them a bit of a leg up? Va a ganar el Electric 2-0, no me jodas. ¿Serio? No me digas eso. No, gente, va, venga, cago la del faraón, va. Voy a enganchar por delante y por detrás. Bueno, van empate. Hostia, van empate. Also does get immediately threatened by Sucker Punch, as we know it's choice specs, but there may be a bit of a mind game with that trick available to itself. But Historian Arcanine is looking very nice as well. You've got Intimidate. We know it's choice banded. It has that immediate pressure of threatening the KOs, and Head Smash is such a great burst damage move when it connects in order to accompany not only by a choice band as well as that sort of. Qué grande, Alex. Venga, vamos a ver esta partida. De aquí saldrá el rival para Nisera. Los 4, venga. Qué relajado con esta partida, la verdad es que sí, Los papeles que se intercambian, ¿qué es? Pues la información del equipo de cada uno. Tienes unos minutillos para prepararte el matchup, no mucho, unos 45 minutos. No creo, porque si no estos jugarían 2 veces seguidas en stage. Ya, pero da igual eso. Alex también, entonces, ¿entiendes? As you've said, there is a lack of speed control over on Diego's side of the field. O sea, quiero decir, van a jugar igualmente 2 veces, ¿sabes lo que te quiero decir?
Ahora vemos. Lo suyo sería que juegue primero Alex. No, contra Diego no. No sabemos quién ha ganado. Alex, estamos esperando. Se está jugando a la vez ahora mismo, ¿vale? Tiene que ser Team o Davide. No sé quién es peor matchup. Yeah, and I think one thing you could really identify here for Urion is the fact that Landorus has a huge advantage over everything if you can remove the Chen Pao on Diego's side of the field. Remove that Pokemon, the Landorus is freed up pretty much to hit everything else on the team for super effective damage, covering between the... David es peor, porque perdimos con él, ¿no? También vuelvo a repetir, perdimos también con el otro y hemos ganado. Vamos a ver qué tal. Mira el Porigondo ese, la que lía tú. Odio la seta, ¿Vamos? Me la pela un poco, en plan. O sea, nuestro enfrentamiento no lo podemos ver, se está jugando a la vez. Y después ya se vienen las semis. Qué feo el Porygon azul, a mí me flipa, así medio moradito, está guapo. El Among Us para muchos ha sido el mejor Pokémon del competitivo de esta generación, en términos generales. Sobre todo en las primeras regulaciones y tal. Paca, paca, pan. Fake al Porygon. Sustituto gratis, Buen turno para Diego, Bastante buen turno, de decir. Va a tirar Tera y se la va a pelar, ¿o qué? ¿De qué es el Tera? ¿De acero, gente? No lo veo bien ahí. Es Tera Hada. ¿Hada? ¿Cómo que Hada? No creo que sea Hada. Tera planta, chicos. Se ha tirado, Hola Sergio, buenas tardes noches. Vengo tarde, ¿me pones al día con el torneo? ¿Más usados? Más allá de los españoles, ¿quién es tu favorito? Muy buen turno para él, ¿no? Un abrazo loquete, toma agua y come bien. Y le mete crítico, loco. Qué locura. Tiene que romperle la cacharra. A ver qué hace. Se come un pisco labis. Parting shot. Me gusta mucho a mí el tema del Tera, Da un montón de juego en el competi. Es verdad que casi siempre es más defensivo, pero también ofensivo en algunos casos, ¿no? Como hemos visto en el Usifo, algún que otro bicho. Trick Room. No bad at all. Recordad que tiene una seta en la back, La seta con Trick Room, empieza a dormir a la gente, se queda tonto el tío. Empieza ahí a dar al servidito y ya toma por culo. También depende, porque tiene el mono. ¿Qué tiene en la back? No lo he visto. ¿Tiene Ogerpon también? Igual no duerme tanto, Se va a alargar un 1 de Fnatic, por favor, que me salga redondo el día. No pido más. Sergio, mandas un saludito tiene Loki Doki. Luis Rex 18. Es peruano y la está viviendo mucho en este game. Un saludito para Luis, pero no es peruano. Está ya una cuajada ese tío. Está ahí, mírale. Protect. No creo que lo haya leído el otro, ¿no?
going to see that protection just go up and the Terra Blast coming out. ¿Lo puede matar? ¿Qué va a hacer el otro? Dealing good damage in combination with the sludge bomb, No. guaranteeing a rough 2-hit KO, but thanks to the Rust terrain recovery, it may likely actually get out of that. Bueno, no está tan mal. Mira, tiene Arcanine, ¿eh? Even though you got the trick room set up, the turns are starting to expire. You don't have anything directly threatening No cap. yourself prior to this Okidogi, but speed interaction. Le quita el Eviolite. Yeah, and the Porygon 2 is Se va a tirar Tera de agua. now with a great switch from Diego bringing that Okidogi onto the field. It does have access to that Drain Punch. It is going to threaten it pretty El Okidogi aguanta, además tiene chaleco, ¿no? Sí. that Earth Power from the opposing Landorus though. So it is Arcanine, el puto mejor Pokémon. Bueno, ese es otro Arcanine, es impostor, pero mola también. which is what we're going to see. Maybe give a bit of alleviation from the Se te acaba el tiempo, se te acaba el tiempo. Tiny's running out. Me pongo nervioso. No da tiempo ya. the Porygon 2, make it a lot easier to manage or go for some big damage with a Drain Punch. Yeah, in this scenario, Urine has already gone ahead and utilized their own terrestrialization, so the Porygon 2 cannot get out of Cambia el that Porygondo. weakness, hence why Y entra la Among Us. Cuidado la Among Us con Trirun, que se queda solo aquí, resist those fine type moves. But Diego, on the other hand, trying to also make that adaptation play and get one step ahead in his board state. A ver el otro. Rillaboom has fake out pressure, is resisting that earth power, and all of a sudden, it allows this Landers to at least get some damage onto this Amoonguss. Yeah, the Earth Power coming out from Qué hostión lo que pega, loco. Boh. Amoonguss catching that Qué and doing locura. about 40% damage. Amoonguss able to handle that a lot better than Ese sustituto está metiendo mucha presión, en verdad, ¿eh? here, but Diego playing it very safe to try and stall out these Trick Room turns. The big thing is that he is able to keep a hold of that substitute so deep into this game after getting it set up. You're not seeming to worry about getting rid of that, but you do want to prioritize getting rid of it because then it opens up options. 1-1 la LEC, ¿eh? Bien. Me mola. A ver si me da tiempo a hacer alguna guay a mí. 1-1, bueno, a ver, creo que debería llegar yo al segundo partido, ¿no, gente? ¿O qué? A lo mejor. Me dices cuando paro, ¿vale? Me dices stop. Dale. Aguanta, aquí se está haciendo Nashor. Yo creo que aquí, en esos momentos, es mejor decir, mira, se van a hacer Nashor, pero vamos a intentar matarles post Nashor. Aquí una vez. Se acaba el muro. Mirad, Jack, mira, para aquí. Stop y paro. Vemos. Qué grande, ¿no? Topping up that HP as a Woodhammer coming into that slot here, just doing a nice amount of damage, but really resisted here as another Earth Power fight out from this Landorus again into that Amoonguss, not taking it. ¿Sabes lo bueno ahora? Able to take it. Que a la Mongus lo puede cambiar, ¿eh? Y se cura, ¿eh? Pasa que a ver a quién metes. Que no sé cómo un ostión. Pues al Lando. Claro, metes al Lando, pero el otro lo tiene que leer. Lo tienes que leer este, ¿eh? Queda un turno de Trick Room. ¿No? Tira Protect y cambia al Canine. Intimidar. Es un cambio bastante seguro. La única manera de castigar eso es metiéndole un predict, por ejemplo, con la espora o algo, ¿no? Pero claro, entra Lando. Esto también está bien, ¿eh? En plan, le pega el otro con el Hair Power. Como vuela, le suda la polla. El otro se cura. Creo que es un turno más o menos bueno para los dos, ha sido ¿no? bastante inteligente al utilizar esos Pokémon. Si llega a utilizar alguno tipo pájaro contra Diego pierde fácil, tiene por 8 a ese tipo. La cosa es que el Lando ese ya puedes espabilar, ¿eh? Blocking a potential parting shot and keeping that substitute intact. Ooh, as Flare Blitz is gonna not only find an Intimidate drop on its side, it's gonna go into that ×4 resisted. Vale, aquí ¿cuál es más rápido? Supongo que el de Diego, ¿no? Ya que el otro tiene Trick Room, igual lo tiene de menos velocidad, ¿no? La partida está durando, ¿eh? Are you in a relatively safe position, or do you feel that the terrestrialization is appropriate in order to start removing the pieces that Urine has available on their board? I mean, you could go into this next turn if you are Urine and you feel comfortable about it, where you think the Arcanine is probably going to switch out. You could go for the Earth Power if you're confident that you do outspeed. I think that's the big question. Do you outspeed the Hisuian Arcanine? Because if you don't, you're going to look at maybe taking a loss to your Incineroar, and that's one of your important pieces gone. We are going to see a Sludge Bomb come out, though, from the Landorus into the Incineroar, doing some good damage there, taking down below 50% health.
¡Hostia! Joder, qué cabezazo le ha pegado el Zidane, loco, qué locura. ¡Boh! Madre mía. Lo que pega, ¿eh? Te quiero, abuelete. Aquí yo sigo diciendo esto, ¿eh? Lando difference. O sea, ese sustituto hace mucho daño, ¿eh? Es como un sas, entre comillas. Es que no está mal. Son 2 hostias mínimo. Sí, tienes Porygon, tienes Rayo Hielo. Sí, claro, lo tienes, efectivamente. Pero el otro tiene un Okidogi. Claro, con Drain Punch. El otro ha gastado Tera, sí, Tera planta. Y este no lo ha gastado, cuidado. No ha gastado Tera todavía, ¿eh? Okidogi guatón. Le va a meter knock-up. El otro va a meter Trick Run para luego dormir con la seta y bajarse al Lando. Es una win condition, yo creo que. Los legendarios tienen su nicho de DLC. Sí, este es el mejor para mí. El Okidogi sin duda. Y luego está el pollo loco. Me estoy quedando sin voz ya, that Landorus incarnate on Diego's side of the field. Would it be enough? We're not going to see that anywhere. Nice safe play here from Urian, bringing in the Amoonguss. Going to be able to soak up whatever we see in that sludge bomb exactly into that slot so well. So well, but how much damage is going to be dealt from this Okidogi? Actually, le ha quitado el Violite, esto es tocho. Ya no es tan tanque. Aquí se ve lo que he dicho yo, ¿eh? Aquí tienes 2 opciones. La primera, es que lo mejor es dormirle. Puedes dormirle, si cambia, bueno, pues que cambie. Un Rayo Hielo. El otro tira Protec, ¿o qué? Drain Punch en el Porygon. El otro, si le duerme Rayo Hielo, no es mala. De hecho te jode. ¿La ha cambiado, al Lando? No me he dado cuenta. O sea, vi lo del Rillaboom, pero no pensé que lo había hecho. Sí, pero el Rayo Hielo te lo comes, ¿eh? Claro, te comes el Rayo Hielo, ¿no? Me he perdido algo aquí. Ah, le pega al Okidogi. Pensé que sí le iba a pegar al otro, ¿sabes? Se lo quiere quitar de en medio, ¿no? Se lo quiere quitar de en medio porque es la única amenaza real, a lo mejor, al Porygon, ¿no? Realmente. Con el Drain Punch, con los otros está cómodo, ¿no? Más o menos. A ver, sin el Violite es cierto que ya no tanquea tanto, pero ¿qué stats tiene defensivos el Porygon 2? No está mal, ¿eh? Es tanky. 90-95, joder, está de puta madre. Es bastante tanque. Bastante tanque, chicos. No está mal. Pasa que con el Violite se vuelve loco, ¿no? ¡Toma! La seta pegando, hostia, si se la pela. El otro sigue durmiendo. Tienes que focusearle con los dos. Bueno, le puede meter Tera Blast, ¿no? Tera Blast lo debería matar, ¿no, gente? Que pega bien, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Esta partida está jodida. Es que esto ya es Pokémon de alto nivel, o sea, esto ya... Joder, son los putos cuartos. Son partidones todo.
I've noticed, Lee, is this Porygon 2 just is staying on the field in such an incredible way, where even though trick rooms are being set up, it's still dealing the damage it really needs to. Yeah, we see the Rage Powder come out. Not going to be affected by the Rillaboom. Maybe Eso no le afecta. Lo mata. No es mala esta. Se ha quitado a este tío. El otro, como está dormido, si se despierta le pegaría al otro. Y no le hace nada. Muy bien jugado también, la verdad. Being able to whittle down all of these resources. You saw it in Diego's face there. The Okidogi being put to sleep really slowed down any sort of efforts in order to break down this core 4. No ha gastado Tera este weón, lo va a hacer ahora, ¿no? Yeah, now the lander is coming in a really not favorable position here, where an Ice Beam will be enough to take it down, and you've got the Amoonguss there perfectly. Tera de acero. With that Rage Powder. The only Interesante. thing I would say that is falling in Diego's favor is he still has that terrestrialization to take advantage of. Tera de acero y está atrás en la back el este. El Inci, ¿no? El Inci estaba tocado. Este se despierta ya, ¿no, gente? It will be, so Urine does have routes to be able to identify the terrestrialization. It hasn't been utilized a little from Diego to this point. It may be able to catch him off guard. However, Urine at this point seems like he's got a really good comprehensive understanding over the board state. Yeah, and definitely really not having to rush himself in any sort of situation here. We do see the terrestrialization from this Landorus Incarnate. Go for that Steel Terror type. A Rage Powder come out from the Amoonguss. Going to draw all attacks to that. No se aún no, están jugando. Coming out from the Porygon 2. Not quite enough into the Okidogi. Se despertó. Does wake up. It goes for the Drain Punch. Not effective. Que no le hace ni mierdas, Now everything down to the Landorus. Will it be able to get enough damage into the Amoonguss? Even though it's going to be recovering a tiny bit of HP, that Rocky Helmet does come into effect and lower it even further. But the most crucial thing here, vale, ya sabemos contra quién juega. It has now been set up. You at least will be able to completely negate the spores. Contra Team, en principio. Juega contra Team. That it can, and we are outside of Trick Room, so Landorus is really in its element right now. Yeah, but I think the one problem is, do you have enough firepower to get rid of the Amoonguss this turn between the Landorus? Well, with the Landorus to then utilize the Drain Punch. ¿Pueden jugar más lento estos? Bueno, lo que hay, chicos. Tienes una Among Us y un Porygon 2. Es lo que hay. O sea, 3 por semana. Risking to get that Trick Room set up. Oh, and it is enough. The Amoonguss does go down, which allows the Okidogi to get even more recovery. Who knows? Maybe even a sí, pero esto es un 2 a 1, ¿no? It has been knocked off. We're gonna have to see. Oh, lo mata también. That is such a huge KO because all of a sudden now you're leading to the point where the Landorus. Espérate que gana Diego aún, Over on your inside that will be coming in. Tú, pero ¿a cuánto se ha quedado el Okidogi? ¿A 2 de vida? ¿Cuánto se quedó el weón? Tampoco, ¿no? Just with one attack, focusing onto it, and it is slower than Diego's Landorus. Yeah, and we know that the Lando con sustituto. Ah, ese tío está muerto. Y este está en la mierda también. Y encima con la planta. GG. Ha ganado Diego. Y encima se sube el ataque porque estaba preocupado. Le digo, buen matchup, dice, no me gusta. Otra vez, Flutter Pon, me cago en... No lo puedo decir. Bueno, ya me estás jodiendo otra vez. Mal matchup, no sé qué tal. ¿Todos son malos o qué? Bueno, puede ser. También es que aquí pasa una cosa, que el equipo que lleva Alex lo lleva hasta... Creo que mi madre fue también el otro día y en el top 8 se metió también. O sea, el equipo de Alex lo lleva todo el mundo. Es normal también que los que se estén colando le puedan joder un poquito, ¿sabes? Lo que hay. From the realm of defeat, we see the timer counting down to final 2 remaining minutes, and your time over on Diego counting down to roughly 35 seconds. Wow, so close. Cloud, so close so far. Media hora de partida. Bob. Empieza Fnatic, que fabriquen esto, no, si ya nosotros ya a mí me queda un rato.
Queda un ratito por aquí, gente. Sobre todo porque no sabemos quién va a jugar primero. Yo no sé, no creo que llegue, ¿eh? Me está dando un vibe de que no voy a llegar ni de coña. Dile a Alex que se deje el diglete en la guardería y mucho ánimo. Con suerte la segunda partida. Sí, yo creo que tiene muchos votos. Bueno, a ver, me pierdo un game entre comillas. Yo lo estoy viendo en la pantalla aquí. Pero no lo mismo, no estoy allí, ¿sabes? Obviamente, pero bueno. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Final mañana. Soñamos un poquito. Hay que intentarlo. Worth it. Worth it, worth it, worth it. A detriment to Urine overall, because then if you'd been able to deal with this Landers incarnate a little bit earlier, it would have taken one Pon todo, option un poquito de polen. for you to have to consider dealing with later on in this match. And there were quite a few nice plays there. Tienes que ir a la merienda aún. Didn't quite pick up the KO. Juega Alex primero, que sin uno de estos dos te debería jugar 2 veces seguidas en streaming. Y no podría ni preparárselo, tiene razón, tiene que jugar Alex. Puede que sí, Tiene sentido eso, ¿verdad? Claro, si ahora juegan estos otra vez, no les da tiempo a preparárselo, ¿no? Claro, primero uno y luego el otro. Vale, entonces se puede venir, Más o menos, habrá que ver. Joder, qué tal, loco. Tampoco le da tiempo al team, ¿no? Sí, team ya ha terminado. Team está esperando. Claro, team está esperando. Claro, ahora depende de quién gane. Que esto, bueno, la partida no ha terminado, claro. Pero como ya sabemos el otro enfrentamiento, debería ir relativamente rápido esto. Creates a systematic failure of a team composition, at least when it comes to Urine's side, where they rely on each other, whether through the means of utility of fake out pressure. We've got the trick room set up, we've got the redirection available over on Moonguest. It has that great utility of the regenerability. No me extrañaría que metan 1 hora de dibujos en esta ronda y semis, ya. ¿Sabes a mí lo que no me extraña? Que le voy a meter ahora un cofrecito al AFK este, tú. Vale, no puedes dejar que te meta el sustituto. Ha metido mucha presión con eso, Te lo tienes que pensar 2 veces para pegarle. Se vuelve loco ese tío, tú. For Urine on this turn 1 of game 2. Yeah, it will likely lead to a bit of a defensive play from Diego's side unless they really want to try to capitalize off of going for a fairy terrestrialization on the Arcanine in anticipation of the Earth Power focus there, at least preventing Urine from getting the safe substitute set up. Yeah, that's the big thing. I think you want to prevent the substitutes from going up on both sides of the field because we saw how effective it was. Estoy del mono, del gato y del zoo hasta los cojones. De verdad, qué pesadilla, loco. En serio, el mono, el otro. Pongo el campo, fake out, party shot. Entra otra vez. Wow, qué hostión, Vale, pero sustituto, cuidado, O sea, es malo lo que ha pasado, pero o sea, él cuenta con ello, claro. Pero tienes un sustituto perrón, que es un poco lo que ha pasado antes, pero claro, no te ha matado un bicho. Mono, gato, oso, jirafa y Gliferi de Barcelona, tocando la guitarra por ahí. Maybe the Porygon 2, if that is the choice of Pokemon brought, or even the Amoonguss to get a Spore off, a Trick Room set up from that Porygon 2, of course. The Amoonguss option coming onto the field now. Going to be a nice Pokemon to bring in front of the Rillaboom, and of course, this Landorus incarnate. Tiene un Rarimun, no sé si lo tendrá. Ahí. Maybe a bit of a hint that perhaps it hasn't been brought in this game too, but
the Amoonguss does have the direct threat, at least to force a substitute setup from the Landorus to evade a Spore, but the Landorus over on Urine side at least can try to capitalize off. Van a intentar matar al Lando. Me parece inteligente. Eso sí, si te mete un Rage Powder. God. Sustituto. Esta es buena play. Esta es muy buena play para él, Para Diego creo que es cojonuda, de hecho, Toma. Le quita el sustituto. Es bastante bueno esto, Y el otro se planta, pum. Ahí lo llevas. Bastante bueno, Ese protect con el Among es raro, ¿no? ¿Veneno? No. No era mejor. Iba a decir, no sé. Yo aquí veía el Rage Powder. Claro, es que el tema del Rage Powder no te vale para mucho, sinceramente. ¿Por qué? Porque el otro te puede pegar, te la pela. Y el Rillaboom te pega con el Grassley y lo ignora. No sé. Pero un Protect es raro, ¿no? Ya no puede, por eso digo. ¡Veneno! Va. And you couldn't further boost that with a Poison Terror due to the Steel Terror availability on the Landorus, but it is going to be a bit of a slug, a battle between them both. Substitute, though, does actually break. It allows it to be susceptible to a substitute, to a Spore. ¡A mimir! So really nice, sort of Be careful. Yeah, coming back there, really surprised play. Probably catching Diego off there, not expecting a sludge bomb to come into that slot with the big top. No creo que se despierte en el primer turno, ¿no? The more obvious play there, but taking and capitalizing off the opportunity, getting rid of the substitute and utilizing the Amoonguss to its maximum potential. Ah, es verdad, no puede envenenar. Tiene razón. Es verdad, no le puede envenenar, que se me olvida la habilidad de Nando. Es cierto. Cierto, es verdad. Bastante que te quita mitad de vida. Como para que encima te envenene, ¿qué coño? Bueno, 30%, Es muy buena esa habilidad, macho. Well deserves a rest from all of that. We do have Porygon 2 on the field. Pam, 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 pam. Yet again another special attack boost by the download. Of course, se come una buena hostia. Pero bueno, ahora se cura un pelín y ya estaría. Le cura. Vale, jugada de putísima madre. Como te meta Trick Run aquí. A ver, es que el Lando está para matarlo. Es un buen momento, ¿no? A ver qué hace. Claro, ¿qué opciones tiene aquí el otro? Puede intentar predecir el cambio, le duermes. Si se despierta, le duermes. Trick Room. A ver qué hace. Puedo estar por Trick Room. Vamos a verlo. Steel terrestrialization in order to at least allow itself to not be susceptible to a direct KO from the Ice Beam. Yeah, it does make it alleviated slightly from the attacks coming out from the Porygon 2. Obviously, the Terra Blast. Es el centro de atención. Es bueno esto, para él. No pongáis interrogantes, es el sonido del Pokémon, loco. Joder, pesadilla, loco. ¿No podríais ir hasta la casa y prender ahí en el setup de la habitación? No, chicos, no voy a hacer eso. No empecéis a fumar los porros históricos vosotros, gente. Lo que hay es lo que hay, ya está. Dirías que es la habilidad más OPO Game Changer de Pokémon. Un saludito. La que spamea la mitad de los Pokémon, el Protect.
Bueno, Trick Room. Just to wear down everything on your own side of the field. Already lost that Incineroar, so the options are quite limited on that side of the field. Even though Que gane Diego. ¿Por qué? Porque así se termina esto ya. Por favor. Vamos, Diego. Lo tienes ya. Está jodido. Just seem to have so much sustainability potential. They can both recover, I would say, to an extent. Ah, no está tan bien, ¿no? Switch out or self-recovery. Porygon 2 does have recover, but Amoonguss does have pollen puff. So if you don't go for a spore, no, you cap can de at least manual. go ahead and still opt to go for the recovery onto your partner Pokemon. Yeah, definitely, and that's the big play here, is the fact that you have that recovery. You can get rid of any initial damage done by both of these Pokemon. I think if you are Porygon 2, you've got to be very careful. ¿Os gusta el Among Us? Qué puto asco de bicho ya. In that first game where you get the knockoff coming out and alleviating that pressure with a huge spore here from the Amoonguss into the Okidogi. Yeah, you're not wanting A to mimir. play around at all. It does lock down that slot. Terra Blast will be targeting the Landorus. Is it enough? Sí, se tiene que quitar ese bicho, The question is indeed with that +1 in its special attack. So unless there's another substitute coming out, Se lo ha roto, it's susceptible to a spore. Con el Terablast tipo normal, el acero, porque está un +1. Pero la Mouse ha comido ahí una hostia interesante. La cosa aquí, yo lo que estoy viendo, que al Lando, ¿cómo te lo quitas? Tienes que dormirle otra vez, ¿no? ¿O qué vas a hacer? El Lando no te lo puedes bajar ahora mismo, como tal, o sea, es de acero. Son semisi. All being well, if you can take another Terra Blast from the Porygon 2 that's sitting on +1 special attack. And what Yuri needs to try to take into consideration. Bueno, el otro tiene otro Lando con Herb Power. Before Diego has that burst damage available to himself to be able to capitalize ¿Lo va a meter o qué? immediate Sí. damage potential. We are going to see the Amoonguss switch out, activate that regenerator Terablasto. as the Porygon 2 goes for a Terra Blast. No le quita mucho. Doing some good A damage, mimir. just above that 50% mark. The Okidogi stays asleep for another turn as an Earth Power comes out and caught. Cambio so well perfecto, by Orion as the Landorus switches in on that, not affected by it. Landorus, the big question is, does it underspeed or outspeed in Trick Room that Okidogi? Protect. Ahora el otro le va a pegar con los dos al Okidogi y lo va a matar. No me hagas eso, Yorin. Weidon. Ah, el Lando está en la mierda, We've got the Porygon 2. It seems like it's the main key player Sustituto, in tú. terms of damage output alongside the Landorus. Landorus is in a bit of uncharted territory. I think both of these trainers are most likely aware of this. So they're going to Protect y el otro se lo lee. Qué locura el que te cuento top 4, padre. Ya. Un saludito aunque Saludo. sea. ¿Sí? Saludo, hombre, Zenplace. The big Pues thing go. is, if the Okidogi wakes up, that Saca is Porygon, because if gente. it doesn't, it probably goes down to an Earth Power from this Landorus incarnate. We are going to see Y vuelve la Among Us curadito, Va bien el curadito. fully recovered a little bit more from that regenerator ability. A big Con protect todo coming out from the Landorus incarnate here. The Okidogi stays asleep, giving a huge opening for that Landorus theory and going for the Earth Power, picking up a big Muerto. knockout from your own side of the field. Diego losing a key piece of the puzzle. That is Va a ganar Yorin y nos tiramos aquí hasta las 8. Oh, qué locura. even though that Landorus is barely surviving on the De fumada. slither of health, most crucially picking up that Okidogi does allow the Porygon Bueno, espérate, que esto no ha terminado. breathing room, which is what El Lando muere. Landorus can easily go for Con a el protect, Gasly, ¿no? completely Tras ignore slide. knockout, and the Moonguss Sustituto. could also go and try to get a regenerator proc going. However, it needs to still be Aquí va a quitar a Lando, ¿no? before it gets another Bueno, pues te comes una pequeña hostia. A unas malas es gratis, ¿sabes? Such a threat to the Landorus. It really is pressuring it here. You could switch it out, bring in the Porygon. Claro. The knockout threat has gone, but you've got to worry about that spore threat from the Amoonguss here. El Trigger le queda un turno, creo, gente. Or you could see even a Pollen Puff just go for that Rillaboom, remove it from Es the que si field, cambias al otro, la hostia es gratis, off the field, so then you force ¿Quieres out comerte una that hostia gratis? Sirian Pues no sé. Arcanine and alleviate the pressure from that Grassy Glide pressure as Pues sí, te la well, vas a going comer. forward in the match. Oh, but it seems like Urine opting to at least play a bit more Que va a ser esto, lo que le va a quitar. Mira. Mira, mira, lo que le quita. Un poquito más, perdón. A mimir. Va a ganar el Yorin. ¡Boh! Se ha hecho de noche hasta en el Pokémon. De verdad, de qué locura.
Sí, le quitó el Leviolite antes. Se lo quitó. No lo había visto, no lo recordé. No lo recordé, weón. Se lo quitó con el Loki Dogi. Pokemon on your side of the field, everything slower than it, so it's going to be easy for it to come in. Supported right, of course, to be able to do that, but of course, easier said than done. Here we are. La chucha, la wea. Porygon 2 back on the field. We are going to see a terrestrialization this time from your side of the field. What is it going to be on to? And it is that Porygon 2. It is going to be the Poison Terra. ¿Qué pasa? A ver esto cómo van. No sé. Como perdamos la primera, me vuelvo loco. Quedan 40 más o menos para que juegue Alex. Pues como perdamos el primer mapa, tiene que venir. Cuenta con ello. Qué rayada, tío. Bueno, ganaremos por los Canales. Qué puta rayada, Luego no digas que no crees en la mufa. Ya, caras, es que yo no creo en la mufa, creo en las energías. Yo cada vez soy más espiritual, tengo que decirlo. Yo también. Yeah, the Trick Room then going up now with the Porygon 2 and the dimensions twisted for the 5 turns again. Porygon 2 in a great position. What a great terrestrialization here from the Porygon 2. Able to take that Woodhammer so well. Utilizing the Amoonguss in a position as well to remove that. Field. Now that is not a threat. Forcing the Hisuian Arcanine out in a really... No creo que Diego gana, por favor. Lo único que quiero es que ganes. Por amor de Dios. Qué pesadilla la puta espora, la seta. Mira qué puñetazo tiene, loco. En toda la boca. Pim. Desvanezcan a Reven. I am not going to let you go ahead and do that. I want to be able to go to the semi-finals, and I'm going to show you why I am still in the game. Yeah, and we got the Spore threat onto that Arcanine here because it is Choice Banded. It can't protect here. It can't even terrestrialize to anything that's going to give it any alleviation from this Spore threat. So a big opportunity here to put it to sleep. But if you do that, you are threatened of a wake-up from that Landorus Incarnate that does threaten that now. Poison Terra type, Porygon 2 with super effective damage. Mira, es que da asco esa compo, Es que es down por culo, te duermo, no sé qué, te mato, poquito a poco. No le pega mucho, pero da igual, es que te está matando del asco. O sea, no te pega ni mierdas, pero es en plan, qué pereza, loco. Y luego pan, Race Powder otra vez. A ver qué hacen aquí. Picked up, let's say, a 2-hit KO in order to seal this game straight up for Yoran. Yeah, and that is the problem. I think you really need to. Te queda, o sea, el Trick Room queda lo más grande, Your Landorus onto the field. It is going to be difficult though because if you bring your Landorus onto the field, you risk maybe even a stray Sludge Bomb. Si cambias, claro, como cambies al Lando, cuidado que se te viene, weón. Of course, you do have the Amoonguss position pretty well in this scenario where it can draw in those attacks. Maybe that's what you do. You try and use that Rage Powder, switch in to your Landorus to get it into a spot where it can deal with the Steel type and Ice Beam. Bueno, quita muy poco, pero me está hablando Ibai. But there is also another win condition that Urine has identified being the timer. However, Sludge Bomb focusing onto the Moonguss doesn't quite hit that 2-shot KO range that it really wanted to do. But like I just mentioned, there is timer, and we know that Urine has 3 Pokemon available to himself versus Diego's 2. Yeah, and that's the big thing. The timer will be a huge player here, and it is ticking down very slowly. We are going to see potentially the Landorus threatened by a Spore. ¿Dicen algo? No sé, G2. Si o sea, ha remontado. Vitality se... Claro, me dice, no vienen, ¿no? Digo, a ver, lo voy a intentar, pero que no puedo hacer nada. No sé que como perdés el primer mapa tienes que ir. Ya, yo quiero ir, gente, que no puedo estar en todos lados. But the Arcanine is in a spot where it may or may not wake up. Ice Beam not quite enough to either pick up a freeze due to the sleep or a KO. Arcanine is asleep yet again, and we're seeing time whittle down even further. Not what. No, que nos comemos otra partida, ¿o qué? Nos comemos otra, ¿no? There's a scenario where this Arcanine is potentially guaranteed a wake up in the next turn. And I think that's the big thing because once that Nos comemos otro game, ¿o qué? grassy terrain's gone now. Once it wakes up,
Este puto game es infumable, loco. ¡Qué locura, ¡Madre señor! Protect, no sé qué, tal, es lo que hay. Ah, tiene recover. A ver, está diciendo, despiértate. Walk up. Locking in with that flare blitz now into the protect of the Amoongus. Into the Amoongus, whilst the Porygon 2 completely free perdido. goes ahead, gets the A mí recovery. We do not see any wake up from the Landorus, which is so crucial right here, but Urine does still have some options available, but doesn't Hay tiempo en las partidas, sí. immediate pressure. Arcanine is looking to be in a good spot to try to get that damage that Diego has been chasing. Yeah, and that's the thing. You need the damage output just isn't there for Urine, which is the big problem at the moment. We are going to see a Rage Powder from the Amoongus pulling in all of those attacks from the Landorus. If it can wake up, it does stay asleep, but the Flare Blitz, more importantly, going to come out from this Hisuian Arcanine. Is it going to be enough? You would expect so. Into the Amoongus, picking up a huge knockout. Huge knockout. Crítico. Venga, que... ¡Vamos, Diego! The critical hit definitely not mattering in that scenario. We know how bulky this Amoongus is, but it's facing down. ¿Tienes Ten Speed también? Ah, no, no puede. Ah, el puto Trick Room, loco. We have the Landorus most likely being able to underspeed both of Diego's Pokemon and allow itself to force focus and Earth Power threat into either Pokemon. Pero el Landorus que no sé, o sea, el Landorus ese se despierta en algún momento o qué está pasando. Now the Landorus comes in under the Trick Room, going to be able to dismember the Arcanine, dispatch of it, get rid of it with that Earth Power here, and qué locura ha perdido. the Porygon 2 that's got access to the Ice Beam, and then that recovery. Qué locura, no, pero ese lleva durmiendo toda la tarde o qué. The remaining Landorus incarnate that's going to struggle to deal with that Porygon 2. And neither of these trainers are backing down. Qué puta fumada. Trying to put out all the stops and get that advantageous position into the board state for themselves. Ice Beam not enough to pick up a KO, but guess what? The Earth Power into Hisuian Arcanine, leaving the Landorus down to its final few HP, whilst being susceptible. Even though it does wake up, it does go for the Sludge Bomb into the Landorus. It is going to be very tough to try to outlast the final couple of turns of Trick Room. Yeah, and I think if you are Diego, you've got to do it. You've got to try and go for those protects here, because if you don't, you are in Ice Beam range, and that's all the Porygon 2 needs to do. Get one Ice Beam off and close this matchup. Your best chance is to stall out these turns of Trick Room, put yourself in a position. Not going to see it. Claro, ¿cómo poder ganar? ¿Cuántos protects tienes que tirar? Hostia, me he quedado dormido y siguen en la misma partida. Qué locura, esto ha durado un año, 1-1, me cago en la puta, chaval. I do want to call out there, Lee. There were 8 seconds remaining of your time over on Diego's side, so maybe he took into consideration doesn't even have enough time to go and scroll down to the protect button in order to dispatch of this Porygon 2. Not enough time to even select the protect, just locking in with a move as soon as possible. Absolutely down to the wire in that last one, tying this match up. Both players showing how much they want to move on into that top 4. This is incredible. We've got some replays from that last match. The big turn on turn 1 here, where the Earth Power went into the Incineroar, getting rid of it very early on in this game, making it difficult for Urine to get any momentum here, but managed to do so. That big Sludge Bomb into the substitute was enough to get rid of it, and then doubling into that slot with the Spore, putting it to sleep, giving Urine the room to get the Porygon 2 in, get the Trick Room up, and then slowly start clawing this match back. It's what we were talking about. You need to be able to remove those pivotal points of pieces on either trainer's side in order to allow more wiggle room to get away with things. Earth Power being able to pick up the KO onto the Ogi Dogi that had, of course, been put to sleep. And Moon just really putting out all of the stops there. A Marta que si la aviso tenemos que salir pitando, pero a ver, es que esto está, se está complicando, chicos. Es 1-1 es lo que hace que no llegues. Puede ser, chicos, pero lo que hay es que no. ¿Qué hago? A ver, yo espero llegar a la segunda partida, Buenas, Sergio. ¿Podrías decirle a mi abuela que vuelva a casa? La ocupamos para jugar al bingo.
Se le ha visto recientemente apoyando peruanos en estadios de batallas Pokémon que duran 3 horas. Gracias. Feel that it's most appropriate to wage in with the same Pokemon, if I'm completely honest, but it's just more so on their mental stamina at this point. Are they going to be able to push through and force their way into the situation, as we do have a bit of a change-ups, at least with the leads themselves. Urine has the point. Va, full agresivo. Escucha, se decide en 2 turnos, Va a ser histórico esto, mira, Atención, no coña, Vamos. This is game 3. After this, we will find out who our next semi-finalist is. You got to say right here that Urine has put himself in a great position to Te va a salir la wea esa, ¿verdad? Diego side of the field, the Earth Power coming out, maybe forcing a terrestrialization if you want to keep that Okadogi on the field, and also the Ice Beam as well. Sustituto, el otro sustituto Trick Room. Durito loquete. No sé qué. The Ice Beam going to really be a detriment to that Landorus, maybe even forcing a terrestrialization here. So Diego in a spot where he does need to readjust or make some big moves to get any sort of momentum swing in this first game of game 3. No, pero espérate, la cosa es, estos no deberían jugar otra vez, ¿Te imaginas que ahora juegan estos en vez de Alex? Me volvería loco, ya olvídate. Al final vuelve mi padre de comprar tabaco y estos todavía siguen aquí. Lo dicho, sustituto. ¡A 5 de vida, loco! Y se muere solo con el helmet, Rocky Helmet. Huge turn, se viene swipeada. No, Rillaboom, no sé qué. Fran baja en tanguita. A ver cómo va este equipo. Minuto 20, Se está alargando esto, Pero precisamente, el Varus ha escalado más o menos un ítem y medio, Jinx 2. Siempre te quedas con Jinx. Pero 500 de oro de margen, ¿qué te crees? ¿Que eso es como un hardgap? Hombre, pues ahora tendría que estar Varus 1000 de oro por delante. A ver, pero aparte, claro. Tú, hostia. El Varus de un hit contra Rel Alistar. Hombre, pues yo considero que sí. ¿Puede poner Prio? Porque si no, no va a jugar. ¿Por qué discutís tanto? Porque mola discutir con Sky. No, pero sí. A ver, pero porque es que la busca. O sea, yo. A ver cada partida, chicos. Bueno, vamos a ver qué tal, Saca la Mongoose, se cura, ya sabéis. Mete Incineroar, baja el ataque. Se la pela al Lando. A casa. Vamos, Diego, crítico. Igual lo mataba también, no lo sé, pero venga. Dale, ahora otro y otro, venga. ¡Atención! ¡Oh! Flincheadita. ¡Grande, Diego! Okidogi se ha muerto muy rápido, pero es el talismán, era el plan. Porigondo. Mientras no meta el Trick Room, no nos tiramos media hora, ¿vale? Venga. Vamos a ello, Métele Head Smash, métele un cabezazo, loco. Que no tenga sentido. Dale, que no tenga sentido. Con todo al Porigondo, venga. Dale fuerte. Que te mate el Arcanino, la pela, venga. Si se muere Porigondo, GG. Di que sí, tira el Tera. Para que el Lando no te la líe. No te la va a liar, pero no. El que te la lía es el Porygon. Te mete un por 4, ya puedes matarlo. Vale, mitad de vida, porfa. Vale, cabezazo. Head Smash. Rock Slide. Flinchadita, por favor. Vale. Por culo. Trick Room, loco. Buah. Buah, ya estoy viendo la estoy viendo en mi cabeza la play. Recover y la seta. Recover y la seta. No me la contés, Recover seta. No. Pega. Arcanine, ¿qué tera tienes?
No lo sé. ¿Puedes aguantar? Venga, que estás a un pasito, Estás a un pasito, por favor. Vamos, Diego, haz lo que tengas que hacer. No, protect. For the protect, Diego maybe wanting to just try to play straight forward here and not anticipate any targeting slots that Yorai may read into. Recover being so nice. Pero el recover era obvio, el recover, ¿no? Claro, pero vamos a ver. No juego ni competitivo, pero que 1 y 1, ¿cuánto es? ¿No? O sea, es obvio esa jugada, ¿no? O sea, el recover te lo va a meter. No va a perder ese bicho. Vaya, está fuera ahora mismo, ¿qué? Grass is slide. Grass slide. Bueno, me da igual. Escucha, da igual. Si tiene que ganar Yori, que gane antes de 15 minutos. Exactly, and it sort of feels like Diego may have to try to take into consideration a further substitute play in order to allow his Landorus to better negate those spores that may be coming down further the line. Rillaboom, speed interactions here will be interesting versus this very slow Landorus over on your end side, but it will be looking to try to get massive amounts of damage if it so can do so. Yeah, but not wanting to take any damage this turn as the Amoongus comes in for the Landorus. The fake out coming out into the Porygon 2, a really good move because it isn't going to be able to move this turn as the Earth Power is fired out from the Landorus to get some additional damage onto that Porygon 2. Really respectable damage here, taking it just below 50% health. Ya, pero ahora... Es que el combo Among Us Porygon pegando primero es una locura. But the Landorus, right now, it needs to be able to have breathing room to get those very... Yo ya estoy viendo la película, La estoy viendo en mi cabeza, es espectacular. Recover, sleep, poquito a poco, otra media hora, ¿ves? Vamos a ver esto. Es que tiene la situación controlada con el Among Us y eso. Mira, tú fíjate. Se va a curar, ya sea con el polen o con el recover, ¿sabes? Ice Beam. Madre del señor lo que pega ese bicho. Nah, pero es que esto da igual. Esto ya no lo ganas esto. La única manera que tienes de ganar esto es que el Grassley lo mate. Ahora. ¿Puedes matarlo? Claro. No sé si lo mata. No, claro. No, uno dice claro y otro dice que no. Yo dice claro, otro no. Fanática troleado. Ahí lo tienes. Terablasto. Bueno, GG, ya está. Mejor, ya está, se acabó, que tampoco hay que hacer mucho más. Ya estaría. Este ha ido rápido, ¿Qué está pasando? Spyro. Y no estamos ni nosotros jugando, Reven. Hostia, la calentura que llevo y la gente. Sí que es verdad que tú ya desde la grada ves ahí y está yo ya. Bueno, y está Fnatic jugando, que Fnatic también es un equipo. Tira mucho el de ¿Qué ha pasado algo ahora o qué? Really nice, safe redirection here. It will still be able to survive, most likely. Sludge Bomb, of course, we know no poison terrors available on the Landorus. Dealing very Trick Room, venga, va. Trick Room has been set up. This is Vamos a ver, sí. No, pero que esto funciona así. Ahora se acaba esto. Por favor, no hagáis dibujitos, ni merienda, ni nada, ¿vale? Venga, va, así. No hagáis nada, ¿vale? Se acaba esto. Alex entra rápido, le quita la silla, se pone ahí, juega, se hace un 2-0 rápido y vamos a Koi. Wow, día perfecto, Y mañana final, histórica. Claro, si este no es, si tiene que jugar Alex para... Marte, por favor, yo cuando hablo no me escucha nadie, ¿o qué?
Juega ahí, pero ahora. De hecho, está ya entrando, creo. ¿Cuánto creéis que va a haber de pausa? Creo que me pierdo el primer mapa. Yo creo. Pero bueno, a ver, no pasa nada. Primero ganan. Y va y dice, si perdemos que venga. Talismán, claro. Y si ganan me quedo en mi casa. Claro, si ganan, como no estoy ahí, pues la mufa, ¿no? La antimufa, yo no sé. Claro. Cago, quiero sacar. Este streaming va de Pokémon o de LOL, va de las dos cosas, lo que te. Va de lo que a mí me saca los cojones, que mi streaming, efectivamente. Así va. Tienen 25 folios para hacer dibujos, me comentan. Sí, creo que sí, Van a hacer los 151 Pokémon de la primera generación y los tenéis que adivinar. Cuando los adivinéis, la siguiente ronda. Estaría. Qué grande, Asócer ha ganado. Vamos a ver qué tal, ¿no? A ver, la partida esta no termina, De momento no han terminado. Van a terminar ya, ahora sí. Ahora sí han terminado. Doble kill, para adelante, GG. Ahora hay que esperar 10 minutos hasta que empiece la siguiente. Y nosotros aquí. O sea, va a ser un poquito a la par, Depende. Esto debería durar muy poco. O sea, la partida de Alex no debería durar media hora. Pero vamos viendo. La idea es, pues eso, se gana, pim pam y ya estaría. Pues GG. Esto es replay, pero bueno, yo espero que no se tiren mucho y tal. En la boquita, Sergio. Le estoy preguntando a Eric, a ver. ¡Qué grande, Darkinat! Con esas 5 subs. Gracias, Darky. Hola Bogavante, tengo una empresa que fabrica rotuladores para pizarra. Me acaban de llamar de Londres que si les puedo llevar un pail, que quieren hacer un mural en un stream. ¿Sabes de qué va la vaina? No sé de qué coño me estás diciendo, Metacock. Un poco. No, el partido no. Tente una silla si quieres, vete por ahí. Trainers here in the venue. How amazing was that? No. Vale, la cosa es, como no juegue a Alex y diga, oh, ¿cómo te sientes? Y diga, de puta madre, me siento bien. Sí, pues siéntate que vas a jugar otra partida. Me volvería loco, ¿te imaginas? Va. Se viene, Una más y final, por favor. No me jodas, No, es que aquí hay dos casos que pueden ser la hostia o puede ser desastrosos. El primer caso, desastroso es, pierde, voy para allá, perdemos. Entonces me pego un tiro en los cojones. No abro mañana, pasado y al otro. Pero, si ganamos, final, voy para allá, ganamos. Win-win, que es lo que va a pasar, ¿no? Efectivamente. Semana off. No, yo no llevo ninguna cuajada. Va. A ver, ahora contra Vitality gratis, joder. No, 2-0, ya está, venga. Sí. And then the other two games, you were just able to set up Trick Room when you needed it, stall it out when you needed it. How crucial was Ha ganado Fanatic, lo he visto, lo estoy viendo ya ahí. Joder, no, llevo 9 horas otra vez, esto es una puta fumada, chicos, qué locura. Pasarle el TP al moco. Hubo TP al moco. Pasámelo, gente. Sí. Pásame el triple al moco, a ver. Pásamelo. Ha sido histórico, dale, quiero verlo. ¿Qué dices este? Y Giants, Fnatic, BDS y otra vez Giants. Yo estoy luego aquí, Pokémon, la radio. 2 mejores de 5 y 3 mejores de 3. Que no está mal. Y de esos 5, 3 se decidieron en el último partido. Es cierto. Mutea el costeño, creo.
tengo una cagarruta encima de Voy a cojones, escribirles. señores. Ha llegado el momento. 7:30, sábado, antes de la final de Copa. Qué mejor previa hay que esto. Espero que algún bilbaíno nos esté viendo ahí medio borracho, que algún mallorquín también. No creo. Me imagino que estarán a lo suyo los que están en Sevilla. Se acaba de escribir, a ver. Pero bueno, vamos a confiar en el equipo. Yo es que no tengo miedo de Vitality, lo que tengo es respeto. Lo que tengo miedo es de saber qué versión vamos a ver en el día de hoy. Vimos un grandísimo segundo mapa contra Dice Giants. Canekro, juega Alex y tiro para allá. Espabilate a ver si me da tiempo o algo así. Bueno, pues. Hay que ralentizar esto. Pero Alex, si juega y gana, ¿qué? Ya esta mañana Mañana no es juega. mañana. Es mañana la final. Buah, sería una gran noticia, ¿eh? Puto Alex haciendo historia también, gente. No, Top estaría 4 bueno. porque Alex en el Se viene ahora ya esto, ¿eh? Qué puta barbaridad. 4 minutos, va. Es el mejor resultado que hemos tenido en esta puta vida, exceptuando en la final de la LEC, a nivel internacional. Pero que top Qué 4 puta haciendo, locura. haciendo la comparación. Como si como fuera un una M6. M6. Participamos Sí. 1000 personas. Pero que es estar como mínimo semis de un MS. A ver, semis. Evidentemente no es un juego de 5 jugadores como Alex, que está el clasificado al mundial, por cierto, si no me equivoco ya. Pues El tiene mundial que- de Pokémon tiene en que sumar- Honolulu. tiene que sumar Ya, es una un locura. montón. Es que La verdad es una fumada o sea, del top ¿y 4. mañana solo se juega la final? Me sorprende que no se haya jugado mañana Es algo más formato- que la final. Mira, Canekro me ha dicho Formato hace. rarete. Canekro me ha dicho hace 20 minutos que solo quedaba un cuarto de final. Hace 20 minutos. O sea que ya están a punto de empezar. Bueno, no creo que quede mucho. Pues sí que es rarete, ¿no? Que vayas a jugar hoy. Estamos aquí, esto es algo. Hoy, Alex. No tiene sentido. Ya, y mañana solo un Bo 3. Claro, No sé. o sea, hoy has jugado Nintendo, quizá Nintendo 15 no partidos, No, ¿no? que no pierda, loco. Como 15 pierda va a ser pero bajona para mí, 10. Te Yo voy digo, para mi allá. experiencia Bajona, en este, lo que hablaba Yo antes estoy contigo, el perfecto. tema de suizos es primer día 9-10. Ya, que rayada, en plan. Va a ganar y punto. Sí, de hecho, va a ganar 2-0 gratis, pues ya, rápido. Segundo día 6 es lo normal y tercer día se juega el top 8. Pero Y le han hecho que el tercer día solo la final. y claro, Bueno, juega la final despacito, como ocupas el tiempo es lo mismo, pero bueno. gente, vamos a ir con una pequeña actuación musical en la velada del año. No, y dice el otro. Dice aquí un hijo puta. Si perdemos culpa de padre por no estar. Sí, chicos, que me toqué los cojones, nos merecemos. Se agradece tu esfuerzo diario. Voy a Londres padre para ver la menor que final, que eres. reventada. Sí, claro, voy allí a la final y a casté a Pepito de los palotes. ¿Qué hago? ¿Qué quiere que haga? No me o sea, Sara Flores, ¿qué es esto? No, chill out no, 2 minutos. Por favor, no puedo. 1 hora de espera sería una locura porque me pierdo todo, Todo empieza ya, por favor. ¿No? A ver, poned 2 minutos. No son 2 minutos, son 10. ¿No? Que esto, cuidado, Esto engaña mucho, Estos 2 minutos ya me los conozco yo, And then claim the winner. Tatsugiri fishing booth trying to hook Tatsugiri out of the water. Ring toss. Ya. No, es que antes han dicho. No, antes no han dicho nada y nos hemos tirado 1 hora. Es que no han dicho nada. A ver, ¿qué tal, moco? Que Oscar está. Tiene pasiva, si no me equivoco, ¿verdad? Hostia, no juega. ¿Tiene pasiva? Sí. pero le van a matar, ¿no? Sí, humanoid no le puede salvar la vida. Bueno, Oscar se lo ha querido. ¡Tepe al moco! Que Oscar está. Tepe al moco, Marta, la mítica. Pensaba que era algo del Pokémon cuando ha dicho lo de TP a moco. No, eso sería TP aldito. No, era por lo del moco. Claro, pero el moco no es. Otro día. Es TP aldito. No, pero por lo del moco. Ah, por el moco del Pokémon. TP al moco, ya, bueno. Ese no es el moco, es el Muk. ¿Sabes? Es el bufo. Muk. ¿Sabes quién es Muk? No. Un Pokémon. Genial. Que es como un moco. Marta está cuajada, ¿no? De hecho, le descalificaron por eso. Porque llevaba 6 Pokémon. O sea, ya no, 6 Pokémon no, ¿cuántos? Lleva más. 7. Lleva más Pokémon. Ese es el problema. Pa. Llevaba 1 más. Cinemática histórica, Esto empieza ya, 20 segundos remaining. Esto. Que Oscar está. Sí, pero la vida. antes. Bueno, Oscar se Tepe lo al ha querido. moco. ¡Tepe al moco! Que Oscar. Pero vamos a ver, ¿me lo pasas otra vez? Si lo acabo de ver. Maldito, ¿qué? Va, esto empieza ya, Ahora van a poner un contador de 7 minutos y voy a dar 4 volteretas aquí, Hello
Hello, trainers, and welcome back to EUIC. Hope you've been here with us all day. Como juegue, a ver, es que tiene que jugar Alex, ¿no? Vamos, Alex. No tiene mucho sentido que juegue el otro, porque acaba de jugar, de hecho. Ni se ha preparado el matchup, no. Sí, 2 more matches, a ver. That's the thing, Lee and Costa were able to guide you through the amazing top 8 matches, but now we are down to only 4 remaining competitors battling it out to become the European International Champion. And we have such a great variety of names here, looking at the players and the achievements that they've gotten in the past, or, you know, the breakout performance. And I think that's really, really exciting when we're looking at a competition. Qué nervioso, en verdad, gente. Qué locura, ¿eh? Buf. Han estado aquí hablando del matchup, tal, no he echado ni cuenta. Juego ahora en 10 minutos. Eso me ha dicho. Vale, quedan 4. 4 minutos empieza. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Matchup pochete, bueno, lo típico. Ya es que a estas alturas ya todo es malo, venga. No me vale eso, no es malo, da igual, ganas. First off, Marco Silva, this Iron Hands. We're maybe not seeing it in this upcoming match, but it has definitely made an appearance out there in the field today and can be putting out the most pressure. It's always nice to have mementos of these prestigious international champion matches. So grab your Iron Hands while you can. You've got to use that passcode by midnight on the 8th of April. Dile que gane rápido, que gane. Me suda la polla la velocidad, gente, que gane, que gane. Yo si tengo que llegar al segundo partido, lo que hay. Que gane, que gane. Raging Bolt, not just here in VGC, you can find it over there as well. And the card art here is so cute. I'll be getting this as a memento, even though I'm not a TCG player. The fact that Raging Bolt has been everywhere here on the Nos estamos comiendo todos los pintes del torneo. Nice to have this art to remember it by. 100%. And ya ha ganado Koi. It's not just those two, but even just esperemos, ¿no? You could be earning. Pokemon Go, there's a variety of Twitch drops are happening. We have items as well as Pokemon. Yes, and Pokemon Go is absolutely popping off right now. They're running through their losers bracket. ¡Qué barbaridad! Will also be in their championship Sunday, but we have to determine Pero aquí todo, el poligón por aquí. Esto fuera. Joder, tengo hasta el puto Clickfade aquí. Mira lo que tengo, gente. Mirad lo que tengo, coño. El puto dandy de Barcelona aquí. La madre parió. El Silviritos. ¿Qué cojones hace esto aquí? Clickfade Incident. Vale, Alex le toca, ¿no? Como sea este. Si toca Nils, estoy fuera. O sea, no llego. ¿Vale? No llego. Pero no tiene mucho sentido que jueguen esos. Ah, no, si me acaba de decir Alex que juegan 10 minutos y quedan 3. Perdón. Si yo estoy un poco... Se me acaba de decir, ¿es gilipollas o qué? Claro que... ¿Qué cojones está pasando? Están ahí ya sentados, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene! No te rías, no te rías, no estés nervioso, no me la líes, vamos. Padre, con lo lento que va el Pokémon, me pregunto si la final se hace con necesito que gane la primera, bueno, me da igual que gane. Antes ha perdido la primera y luego ha ganado, me da igual. Competitive season, and he's doing it with one of his favorite Pokemon, Fluttermane, by his side. Having come off a top 32 finish at a regional this season, already, you know, kind of starting to get those accolades in his championship roster, but now being able to say, at the very least, top 4 on the international stage, really does show that he is a name to watch, not only in this tournament, but for the future. No pongáis los equipos otra vez, o bueno, sí, da igual, ¿no? El de Team que tiene Team. No, Tinda por culo, sí. Fluttermane, Ogerpon de fuego, no sé qué, típico. Sí, sí. Esto va a ser mucho de leer y de hacer cosas, venga. De hecho, ahora que me voy a cambiar la camiseta por si acaso. O bueno, espera, no, porque me vais a decir que es mufa. Me quedo así, da igual. Me iba a poner la otra porque me tengo que cambiar ahora. Pero vais a decir, no, es mufa. No, me he quitado el pijama y la gente, ¿qué hace? Lo han mufado, pierde la primera. Ponte otra vez el pijama. Y ¿en serio? Porque no voy con la de la LEC. Esto no es la de la LEC. Claro, claro, me voy a callar y ya está, ¿no? Es que, claro, mufada, no me callo, me quedo así ya está.
Marta, pero que esta es la de... Que esta no tiene el escudo, que este no es la de la Lex. Es una guajada histórica la tuya. Bueno, ahora silencio, por favor, Marti. Por eso. Vale, vamos a ver. Es jodido esto, ¿eh? Además, la Fluttermane, la de Icewind, el Ogerpon perrón, mucho cuidado, ¿vale? A ver cómo se desarrolla esto. Lo bueno... El Raging Ball nuestro, con el Tera de Hada, no está mal. Tiene bastante valor, yo creo. Es exactamente igual que el suyo, ¿no? Con restos, creo. Es exactamente lo mismo. Pulso dragón. Sí, es igual. Hearthflame Ogrepon is another one I want to talk about. Sometimes we get to see that we do have a follow me, some redirection coming out. Instead, we actually have a little bit of coverage here, being able to have not only the Ivy Cudgel and Woodhammer. Ogrepon de agua es la clave. That was something that caught me by surprise earlier, and nice to see this all-out offensive Ogrepon. The Fluttermane is also a really interesting choice. The fact that it's running this more supportive set with the Icy Wind and the Taunt could be really prevalent in this match. Icy Wind obviously gaining ¿Cuánto queda? Esto empieza ya. But critically the Taunt to shut down the opposing Raging Bolt, going for those Calm Minds. Love to see the attacking Pokemons with the supportive moves, even like the Incineroar, but now diving a little bit more into Alex's team. Get to see a lot of the same key pieces here, but a little Yo sé con lo que va a salir, lo han puesto por aquí. Mi campeón favorito, sin duda alguna, Anivia, la Criofenix. No tendrá mucho ataque, no tendrá mucha defensa, pero me encanta. Lo tengo por aquí, con lo que va a salir, a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal, venga. Porque tienes que petarla y controlar la distancia muy bien para esto. Or that special attack here at this point. Incineroar as well. Sure, there is the coverage over in the opposing end to hit into a ground move, but it has the Shuka Berry to make sure it can get through that hit. I think the way Will-O-Wisp on the Incineroars are going to be critical as well. Vamos a ver qué tal va. There's a lot of targets on Tim's side that you can go for. Pokemon like the Rillaboom, Pokemon like the Urshifu. However, you also have physical attackers, Ogerpon and Incineroar, with those fire types, will not be affected by that. So, in contrast, the way Tim has the Will-O-Wisp on his Incineroar, there's a lot more that can be hit on Alex's side. And I said, hey, instead of Fluttermane, we have Chen Pao. What I really want to talk ya. about is No, claro, pero Marta, por favor. A ver, por favor, no me jodas en este momento, en serio. Trying to get those special attack boosts so you can take big advantage of the make it rain shadow balls and hit very, very powerful attacks into the other end. I do think it'd be hard pressed in this matchup. Marta, y me dio muerta por eso. Marta, por favor, en serio, no te mueres ahora, coño. Pokemon since Venga, va. We've seen it run away with matches. If you get that nasty plot set up, and who knows, even if you get two, then it really can steamroll through opponents. And Tim needs to make sure that he doesn't allow Alex to gain that momentum. It's not like you can even taunt away those nasty plots. Good as Gold ability stops those status moves from coming into effect, but you do have a lot of offensive pressure with your type Pokemon. ¿Sabes lo que me toca a los cojones de esto? Que no tenemos el pop de Alex otra vez. Ha jugado 3 veces en streaming y no hemos visto ni una sus plays. Me cago en madre parió. Loco, qué locura. Madre mía. La madre me parió. Mirrored all around, one for everybody, but Rillaboom for Alex is going to be going against the Incineroar on Tim's end. Give it up for our Masters top 4 matches. Vamos a ver qué tal aquí, Electrofuria, va. With Incineroar and Rillaboom paired up with those Raging Bolts. Raging Bolt now in prime position to try and go for something like the Calm Minds. And this Raging Bolt over on Alex's end, it is going to be the special attack. So it does have tiene a el little bit more damage off the get-go. So you can be going for the setup and get the Calm Mind so you can have that special defense boost, but you're not hard-pressed to, okay, well, if I need to have that attack right now, that you have to and that's going to be one of the differences to look out here for the Raging Bolts. Fake outs over on each end as well. Alex does have the upper hand in the fact that Rillaboom's fake out will be faster than the Incineroar. That does give Alex a lot of momentum, like you said, has the rest Vamos a ver. Have to worry about necessarily for the Calm Mind, but we're going to see some spark. Tera, Calm Mind, fake out. Vamos a ver qué pasa aquí. It is going to be that Raging Bolt dropping its Dragon and Electric typing in favor of that Fairy typing. Don't want to be on the wrong side of a Dragon Pulse coming out from the opposing Raging Bolt, and Fake Out means no setup for Tim's Raging Bolt, but it's just going to be the Fake Outs traded onto the Esto no Raging está Bolt. tan mal, ¿no? Terastallization out, and that's going to be the one thing. I think you would have terastallized. Ha gastado el Tera. Tú estás chilling, de momento.
Bueno, lo has visto. Recemos porque Creo que la Alex play ya no te la tiene sabías, ¿no? nada La que iba a hacer de ahora. A ver. Directo. Va a volver con Calm Mind. Parting shot a ese, se queda neutro. El mono va a hacer ida y vuelta, debería, ¿no, gente? O doble focus. Espérate, cuidado aquí. No, no puedo hacer doble focus. Porque va con Thunderclap, ¿no? Tiene que hacer esto, ida y vuelta, eso es. Ida y vuelta. Tienes al Ursifu en la back. Y aquí al Pau, ¿a quién tienes? Al Infi. Vamos, Alex, hazlo joder. Coño, al Infi, claro. Doble Calm Mind. Están los dos en iguales. Este tenía un +1 que se lo va a quitar el otro ahora con el Parting Shot. Igual mete al mono también. Esto va a ser todo el rato así, ¿eh? Va a ser una fumada esto, ¿eh? A ver qué mete. Si mete al mono, va a ser lo mismo otra vez. Va a ser una puta fumada, tú. No, no es el mismo equipo. No es el mismo. Pero él tiene, nosotros tenemos al Ursi y él tiene al otro. Vale, es que esto es fake out otra vez. Esto es un poco fumada, ¿eh? ¿Cómo te quitas ese tío del medio luego? A ver si puedes leer esto. Y le pegas al Rillaboom o algo con el otro, no sé. Fake out. Yes, it causes flinching, but it's not going to be able to get a lot of damage on the ball, particularly with that grassy terrain. The Raging Bolt on Tim's side, though, is being allowed to go for another Calm Mind here. Second one stacked up for Tim. No fake out on the opposing end. Could be a parting shot instead to start dealing it down. So negate it. All right, your special defense, you will get that raise there, but you're brought back. Sí, pero le sube, ¿no? ¿Cómo está ahora, gente? ¿En un +3 o qué? Like those long haul, pivoty setup sort of games. I got bad news for you because we're going to be in for a long one. Yeah, strap in Pokemon trainers. It's going to be a while, but this really does show the calculated, methodical plays of our trainer. It's all moves and counter moves. They don't want to be the Está first one +3. to drop and then leave themselves vulnerable. O sea, nos saca de ventaja un +1. Hostia puta, esto es una locura. ¿Cómo te vas a quitar ese bicho de en medio, lo que te...? ¿Cómo ganas esto, loco? Claro, bueno, él está en la misma situación ahora mismo, ¿eh? O sea, que esto es un poco full ajedrez, esto es una locura ahora mismo, ¿eh? But you have to be so careful with the pivots and fake out onto the Rillaboom to make sure no U-turn out and no manual swap either. Yes, we're going to see, once again, surprise, surprise, another Calm Mind coming through on Alex's side. And the thing is, if I'm either of these trainers, vale. I'm going to have to start thinking about how I'm going to take down the opposing Raging Bolt. Because it's not like your own Raging Bolt can attack it. It's got Dragon Pulse, that's not going to be affected by the Fairy types. And unless you're going to see lots of Thunderclaps going around, then there really is... ¿Sabes quién tiene que matar al otro? Pero es difícil esto, ¿eh? Es el Ursifu, pero... Claro, tiene Thunderclap y tiene mierdas. Va a pegar al otro. Fake out from Alex into the Rillaboom instead. While you're also trying to set up your Raging Bolt, you do need to make sure that you're not necessarily... Claro, es que aquí Alex, ¿qué estará pensando? En plan, le meto el Thunder, me tiro otro Calm Mind, me tirará Calm Mind, fallo el este. Claro, es que si tú tiras el Thunderclap y el otro no pega, lo que sea, claro, es que esto... Esto es una fumada, ¿eh?
I think it's really going to come down to this face-off of who's going to Ari be able top, to bring gente. out the Incineroar and get that fake out Ahora lo down miro. again. Both trainers really thinking through these turns. Rillaboom on Tim's side is able to go for that U-turn, does do a significant chunk of damage. I think it's the most momentum that we've seen so far in this turn, and this could be where things start to get a little bit dicey. The Ogerpon's also in the back, but Tim still hesitant to bring it in, doesn't want to reveal that information, and is quite complacent here, bringing in the Incineroar, knowing the Intimidates help out against the Rillaboom, and at the same time keeping that fake-out pressure on the field. I'm not going to get too excited about the damage until we all of a sudden get rid of the grassy terrain and get rid of ways to be setting it up. Aquí hemos perdido un poco en daño. That could be the difference maker there, but you turn the Porque el suyo ha sido más rápido. next turn and instead pivoting out to Vamos, who would have guessed hoy it? Koi a It's tope. gonna be Incineroar Día again. grande Knekro. All these little bit of El Inci suyo está más tocado, lo vamos a matar. and you know, even at the end of the day, if we don't, there is a timer on the board, and we might see that come into effect for this particular match. Él nos mata a nosotros, es la pregunta. Wake up world, we've got a KO on the board. The Dragon Pulse able to connect. Doy por hecho que sí, ¿no? Does the same on Tim's side, goes into the opposing Vale, esto es muy Incineroar, buenísimo. this time not enough to get the Esto no KO. está He mal, needed that extra No está damage mal. previously to guarantee the knockout. Doy por hecho que esto no está mal. So the first one to be breaking the stalemate in this position, and he's going to be the one coming out ahead as he will be able to deal with the Incineroar, and Tim unfortunately unable to be matching it. That is a lot of damage dealt down, but it was a KO that you need to be looking for. You can't. Claro, la cosa es que luego va a ser una pelea de malitos. O sea, la cosa es si se quedan ellos dos solos, ¿quién gana? Considering that Alex can just go back to the pivoting game, and you all of a sudden lost a big piece. Si son inmunes y todo. Exactly, your flexibility on how you pivot your Pokemon. Se van a quedar los dos y ¿cómo va a ser eso? Has this utility to go for another fake out, maybe try and go down into that Raging Bolt so it cannot attack it with another one of those Dragon Pulses. But at the same time, if you don't go for fake out into the opposing Incineroar, you're enabling it to be able to go for a parting shot and switch out and just keep this El Yuya posado para esperarte. door of Pokemon on Alex's side. When you're looking at A ver, Tim, ¿qué tal? though, that is something that you can try and make those reads for. So you want to make sure ¿Qué? that, hey, if I'm, Marta, ¿qué pasa? I'm predicting we'll see the Rillaboom come back in and Sí, target pero, into Marta, the porfa. slot. And if you feel that you have enough special attack on your side, then you can also try and target in. If the Incineroar will be swapping out, we see that it was a fake out targeted into the Raging Bolt, and it will be a Shifu instead. Ha cambiado, In over on Alex's end. Rillaboom targets down into that opposing Raging Bolt, not wanting it to go for any of those Dragon Pulses, even though it has the Assault Pero Vest. esto es una puta fumada, ¿no? Raging Bolt on Tim's side on the full out offensive. That's a one-hit KO into the opposing Urshifu. Hemos perdido esta, ¿no? Might have been a turn late, but being able to deal a little bit of revenge onto Alex, and Raging Bolt will settle the score even if just a little bit. ¿Por qué ha hecho esa play? Rollo. Pensando que se iba a meter un Calm Mind. Gridio, ¿cómo va? Get Intimidate onto the Rillaboom and have your own fake out. It could have been just something you wanted to attack at this point, but still, you have to be so careful going on forward because Thunderclap. these pieces, like the chess pieces right now, you cannot Raro, give ¿no? them up if you're not getting a great advantage. Tim's Rillaboom is very exposed now as well. Incineroar's just joined the field. It can go for a fake out. Rillaboom cannot protect, and it leaves it in prime target for a Dragon Pulse coming through from the opposing Raging Bolt. At the same time, if Tim wants to swap, his Pokemon in the back is that Ogerpon Half-Flame, and that's something that he needs as a critical piece to get the damage Es que down on the ellos board. no se pueden tocar en la movida, ¿eh? El puto Raging Ball no puedes tocarlo, loco. Rillaboom is in a Qué difficult fumada. spot. It's going to have to take this damage. It has the Assault Vest, so it might be able to have some flexibility around it. That said, if Alex wants to maybe go full on the offensive, maybe try and double up into it, it could be a way to get the knockout. And at this point, fake out into the Raging Bolt. Understandable. Fair. U-turn into the Incineroar. That will be a pivot out now from Tim. And this will force the final Pokemon in over on his end. We know what it Puede is. que se queden 1 para 1, ¿no? But first ¿O chance qué? for Alex to adjust. And this is good Siempre y cuando vaya one-shoteando a la peña, claro. Tim's hand to expose what those Ese es el cards tema. are in his back pocket shows that he is in control of this match. The Vale. Ogerpon is down and out as well. This Raging Bolt is on ¿Pensáis que lo ha sacrificado Alex? Aposta, gente. You can just go on and attack. One hit KO, and it is down. And with that, Tim Edwards down to his final 2 Pokemon. Raging Bolt almost back up to full, will be back up to full after the grassy terrain and the leftovers recovery. But pieces Sigo sin saber cómo van a morir los Raging. Es que no sé cómo van a morir. If we do get down into this kind of awkward stalemate O sea, aquí la cosa es luego el que tenga más vida de los dos. Pero sería él. O sea, él ganaría, ¿no? No es el que tenga más vida. Tiene restos, ¿no? where the trainers are just trying to play these mind games and try and get this longevity on the field. Rillaboom Le has puede the chance to quemar go ya, for pero one con los final restos creo que fake lo out on mismo, ¿no? Tim's side in this game one. Very likely going to go down into this opposing Raging Bolt just to stop it from being able to get damage on the board, and then enabling the Raging Bolt on Tim's side to go for the
Dragon Pulse into that Incineroar, get the KO, and even if you want to switch something in like the Rillaboom, that's still going to have to take that damage. A ver qué ocurre, ¿eh? Tenemos un Pokémon extra, ¿qué vas a hacer? El Inci va a pegar antes. La cosa es que el Rillaboom no debería morir de un golpe, ¿no? Hay que hacerle doble focus. I don't know if you can risk it. Fake out, Crítico, venga, va. a little bit more damage into that Raging Bolt and the flinch on this turn. Is Dragon Pulse into the Incineroar already low, will now settle the score to a piece. Very easy knockout there, and once again these trainers bringing the Raging Bolt and now the Rillabooms onto the field to No sé cómo se gana esto, la verdad. Es que no lo sé. gaining a little bit more recovery from that grassy terrain, as is the Raging Bolt, and depending on how many more turns of this grassy terrain is in play, it's not going to be around for long. Both Rillabooms Encima está tocado el mono, ¿eh? utility to come back in and reset that, so eventually the damage is going to start stacking up. Qué puta partida, es que es como idéntica, ¿sabes? Es muy similar lo que te... Since it is the booster energy over on Alex's end. And now you do have a little bit more of a health advantage on Tim's end, since both your Pokemon are full at this moment. And if we are looking at those micro little differences that you're going to be chipping away, every part of that matters. If you are worried though, I mean, Alex did have that little bit of advantage with the fact you did get that extra special attack boost because of the booster energy, and that damage will matter as well. Fake out first will be the first move into the Raging Bolt. Rillaboom moving first here though, able to go for that Wood Hammer. That's big Es un damage hostión onto the eso. opposing Raging Bolt. It's going to have to take a little bit of recoil though, and that could be detrimental as the Dragon Pulse connects down. Nah, es que no le mata. The Assault Vest, so critical in this moment, not being able to bring Tim down to just his final Pokemon, and a lot of damage dealt into that Raging Bolt. Around a recovery for the house here. O sea, aquí perderíamos por vida si se quedan uno para uno, ¿no? But surely that damage is going to be Es una puta fumada esto, ¿eh? does have an opportunity to try and match that though. Alex also can now go for something like the Thunderclap into that opposing Rillaboom, try and get the knockout before Rillaboom's able to go for that priority, but the grassy terrain is still in effect. Yes, and that's where we can see something like the Grassy Glide be coming out, since if you try and Thunderclap into something that already has that priority move, that could be difficult. You did bring the Raging Bolt down low. You do deal a little bit of extra damage with the help of that Grassy Terrain boosting that Grass-type move, and you're scared for the Thunderclap, well, then you just got to go for that one either way. Yeah, you don't really have a choice at this point. Rillaboom going in for that Grassy Glide, not enough to be able to get the knockout, as the Thunderclap does come through from one Raging Bolt into the other. They're really starting to line up their sights against each other, as the Wood ¡Ah! again, not enough to KO. Si llega a hacer eso, ganamos, loco. Gente, si lo llega a matar, era la play, no era mala, ¿eh? Era win eso, ¿eh? Si lo mata. Esa era ganamos si hace eso. Leaving just his lone Raging Bolt with just a sliver of health against the world. And the grassy terrain still in effect here for the moment, making it very easy for this Rillaboom to be able to go through and connect. This makes things very, very dicey. Qué puta partida, loco, qué locura, qué puta locura, chaval. A little bit more difficulty here for Tim. Looking at this though, Alex, it is a 2v1 and we have still the priority. Ha perdido ya, está pensando en el siguiente, cómo puede plantearlo, ya, o sea, él sabe que ya ha perdido. But if Alex tries to target into the Raging Bolt, the Rillaboom to take care of it and vice versa. You're kind of él ya está ahora mismo pensando en la siguiente. Pokemon won't be taking care of themselves, so it's a tough one. Even if you do just try to play that Thunderclap mind game. Sí, con el Grassy es más rápido, pero da igual que sea más rápido con el Grassy. Eso da igual. ¿Entiendes? A la vuelta. Porque el mono está vivo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si eso le sale bien, se queda 2 para 1. Se quedaría como ahora, lo mismo. Da igual que sea más rápido. Porque el otro te va a matar, te mete con el hammer y te mata. O con lo que sea. I think the 2v1 situation though does give Tim a lot of momentum here. You see the Protect come through on Alex's Raging Bolt. That Raging Bolt is, you know, just trying to maybe see a little bit what Tim is doing, maybe try and scout out what exactly Rillaboom wants to do, as well as burning through one of those Thunderclap moves on the opposing side. I mean, Alex also has to start thinking towards the rest of the set. The issue here is you're enabling the Raging Bolt on Tim's side to get a little bit more coverage. Está pensando, está ganando tiempo ahora mismo, For a Thunderclap on the opposing Raging Bolt from Alex to get that knockout. Aquí realmente es un poco, es muy ajedrez, ya habéis visto, ¿eh? Todo el rato, cambio, no sé qué, te pillo en un cambio, te meto tal. Ha estado muy close, podía haber ganado a cualquiera realmente. A ver cómo van estos. Un 2-2, madre me parió, 2-2. ¿De qué? ¿Están jugando bien los chicos o no?
El mejor de 3, gente. O sea, aquí Alex está ganando tiempo pensando qué va a pasar, cómo lo quiere plantear y todo. Ya, 2-2 lo sé, pero una cosa es que vayan 2-2 y otra que estén guay. Bueno, partida muy close, ¿eh? Venga, vamos a la siguiente, gente. Como antes, a remar las dos, venga. Es un puto coñazo este matchup, ¿eh? Es un puto coñazo, tú. Qué locura. Oh, calmain. De cambio, te pego una colleja. Joder. ¿No hay alguien que one-shotea a ese tonto o qué? Vale, parió. Because I think that there was a lot of different factors that went into it. Again, I think one of the biggest one is just the amount of damage that Tim was able to output, whereas Alex wasn't able to have that full recovery going on. And Alex has to be looking to that. There was a lot of recovery. Esto está siendo duro, Marty. Te quiero ver, cojones. Se puede, chicos, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Ya habéis visto que aquí es mucho de leídas, mucho de... No es en plan... Bueno, me he metido un crítico o tal. Ya habéis visto que es como un poco coñazo, ¿no? Tienen bichos similares, juegan a lo mismo. Spameas el calma y no sé qué, intentas buscar un hueco, matar a alguien, castigarlo. Ese 2 para 1 al final. Entonces vamos a ver si ahora podemos hacer algo, ¿no? Perdimos a Lucifo muy early. Muchos decís que ha sido aposta para sacrificarlo y luego poder rotar y tal con los fake out, no sé. Puede ser, chicos. Al final es verdad que se ha quedado la cosa muy pareja y ha faltado muy poquito. Ese doble focus, si le sale bien a Alex, en vez de 20 de vida lo llega a matar. Sinceramente, pues hubiese sido ya la partida, obviamente. Sigamos. Hay que buscar algo. No sé si en el juego este que estamos haciendo podemos ganar. Doy por hecho que sí, porque realmente es todo el rato lo mismo. O sea, los Pokémon que había en la vaca han sido totalmente irrelevantes. Es decir, el Urshifu, o sea, el juego todo el rato ha sido de entro, donde meto el fake out, qué te hago, te meto ida y vuelta, pierdes un poquito más de vida que yo. Creo que uno de los puntos donde se ha podido perder la partida es el ida y vuelta al mono suyo, al nuestro, que es muy eficaz. Entra el Incineroar y le metes el ida y vuelta y le quitan mucho menos. Estás a rango a lo mejor del pulso dragón, por ejemplo. Ese tipo de detalles, pues se nota, ¿no? Supongo que los monos igual tienen la misma velocidad y es un 50-50, habría que verlo, ¿sabes? Entonces es más, está más parejo de lo que puede parecer a simple vista, ¿sabes? Goldengo, bueno, el problema del Goldengo también, hay que tener cuidado con el Goldengo, ¿no? Que sí, que el Goldengo puede estar bien, pero tiene amenazas también, ¿sabes? Hay doble fuego por ahí, hay cositas. Tenemos Tera de Hada, creo, ¿no? En el Goldengo, ¿o no? No me acuerdo ahora mismo. You have these powerful make it rains. If it doesn't, well, then the raging bolt on Alex's side is just going to go absolutely nuts with those dragon pulses. So it definitely is a risky adjustment. Goldengo se muere con lo que pone Infi. Claro, ese es el tema, ¿no? Hay que tener cuidado. Vamos a ver cómo lo plantea Alex, ¿vale? Si gana, aún estamos. Si pierde, cabeza alta. Top 4, que es una puta locura. Raging Bolt yet again. Raging Bolt and Incineroar for Tim. Lo mismo, es que esto todo el rato va a ser la misma fumada. Hay que plantear otras cosas también, ¿eh? O sea, a lo mejor a este juego no le mola a Alex, no lo sé, ahora veremos. A ver qué ocurre. Es lo mismo, es que esto va a ser así. Es fumada, ¿eh? Turn out with double fake out on each side, a way to be stopping the raging bolt on the opposing. I really wouldn't be surprised to see the same slow and steady approach from these trainers, just trying to wait for the other to make a mistake and capitalize on it. It could be that one turn where they maybe don't go for the fake out, call the ultimate bluff, and then go for some big damage just to get it in early doors. But I think critically, the setup of these raging bolts is so crucial to being able to have more longevity on the field and to be able to have el timer, loco. Closers. Mejor de 3, sí. Lo mismo. Again, we're gonna see the beloved, the cherished,
little heart on top, Raging Bolt coming out. You've got to, right? When you're facing down against a potential Dragon Pulse, it just makes so much utility. But there is no terrestrialization on Tim's side. Lo mismo de antes. Don't worry about it though. You're not going for the terrestrialization so you're on your side, and you're going for the fake out into the other one, so you don't have to worry about the Dragon Pulse. A very, very neutral turn, but critically very similar to how it was in game 1. Alex is now kind of already committed to the Terror, whereas Tim does still have options. Aquí la cosa que nosotros tenemos un +1, él tiene los restos. Eso a la larga quizá tiene más valor si el -1, o sea, si no mete un parting shot o lo que sea. Va a hacer lo mismo, Calmine. Que le pegue con el puto Rillaboom en la puta cara, loco. Nah, pero es que luego ahora te mete... El problema de eso es que te mete un fake out luego y estás jodido, ¿no? Ahora vemos. That said, once it starts getting those calm minds up, it's going to be a little less cute to face down on the battlefield. I think one key thing for these trainers is to just stay calm. Pero bueno, si te lo quitas ganas. O sea, lo bonito en esto ya, bueno. Bueno, el meta se acaba pronto. Yo ya volando. 2-1. Bueno, volando. Va 2-1, ¿no? Esto es lo que yo decía. Hay que intentar matarlo, loco. Que si no, esto es una puta fumada. First Calm Mind coming out, Alex has ended the board, +1 to the special attack and the special defense, but it will be matched in tune from the one over on Tim's end. We very consistently hay que intentar matar a ese guatón. No me parece mala esa, la que ha hecho, no me parece mala. Intentar matarlo. Do think this one might be trained to be just a little bit faster in this parting shot. It will bring down to just that +1 special attack now at this point. Yeah, this is the thing. It's kind of got the best of both worlds. The boost energy giving it that special. ¿Sabes lo que me da miedo ahora? Que intente hacer un doble focus. Un rollo Rillaboom le mete fake out al Rillaboom y le pega. Eso me da respeto, eso, Ahora mismo estamos iguales, porque nosotros recordad que teníamos un +1 por el Boost Energy, que él tiene restos, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre aquí. Si hace eso, no lo mata, creo, ¿no? En principio. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, hay que intentar matar al Rimbol, o sea... Por favor. Si te lo quitas de en medio... Le ha metido un +1 ahora el Buster ese. Y el otro le ha metido un -1. I think if you're able to deal with the opposing Raging Bolt early, however, it does give your Raging Bolt a little bit more free reign. Calmine, pégale, pégale, hay que intentar matarlo. A ver si esa estrategia es válida, loco. ¿No? YouTube de los cojones. No me mola, este sabe cuál es el problema. Que el Rillaboom está a tiro de eso. Estamos en la situación un poco de antes, ahora mismo. Un rollo Rillaboom puede morir. Vamos a ver si hay alguna manera de matar a ese guatón. Por favor. Porque luego el Urshifu puede medio, bueno, limpiar, no lo sé. Esto es una putada. El intimidar este es jodido. Es que su mono es más rápido que nosotros. ¿Ves? No me gusta esto, es lo de antes. Su mono pega antes que el nuestro. Te deja a mitad de vida, ya estás a rango otra vez del pulso dragón. Es una putada esto, yo creo, No sé si me gusta. No sé si me gusta. O sea, en el tradeo salimos perdiendo, ¿entendéis? También es verdad que el suyo está tocado, pero si no le jodes, se va a recuperar, ¿entiendes? O sea, lo que ha hecho está bien porque le ha bajado la vida. El tema es que tienes que acabarlo, porque es un poco contra el reloj. Quiero decir, tienes los restos y tienes el campo, se va a ir curando. Entonces, claro, el mono no se cura. Ese es el problema, ¿no? But even though it might be that little bit repetitive, the consistency is key to trying to lock up the end game for these trainers. They're both similar teams, they've got similar strategies, so it really will come down to the little intricate ways that they've been trained and who breaks first on the offensive pressure. A critical hit could be devastating in this match. Yeah, all of the setup, and for what if the critical hit comes on through. Tim, at this point, this Raging Bolt has almost gained back all of its health. It's about 38. ¿Por qué más rápido el suyo? Pues EV, si V, lo que sea. Really, really clutch going on for it. And you can go for another Calm Mind here at this point, since you're still not being pressured offensively at this point. So
Pero es que estamos en una situación, estamos peor, o sea, el mono si ahora entra está a mitad de vida, el suyo no, y creo que podemos perder de la misma manera que antes, ¿no? Me frustra un poco que pueda pasar eso. Was put Tim a Pokemon down before he lost his, and that then did force Tim to have to bring in Pokemon like the Ogerpon from the back and expose them. Alex just wasn't able to get the momentum through to the end, but it was still a good strategy. Well, right now, neither Raging Bolt going on the offensive as Incineroar's doing all the work. A fake out trade. Tío, qué puto coñazo, You can do it, I can do it as well. We've got to keep an eye on this grassy terrain as well because both really Nah, ya está casi recuperado. Estamos peor ahora mismo. El mono está a mitad de vida, es que estamos mal. O sea, que sea más rápido. Es que no ha salido bien eso. Vamos a ver si se puede plantear algo. Hay que intentar esa Raging Ball, hay que matarlo, pero o empezar a matar a los demás. No, más o menos igual. I think we might. I think we might. It's too safe to go for otherwise. But you could go for Incineroar no le hace nada al otro. No tenemos el knockout, no le podemos quitar el ítem. Es un poco inútil contra él. Lo único que puedes hacer aquí en esta situación es parting shot, ¿no? But if you're going to be burned, that can be so detrimental. It does have to connect, though. That's always the first part with those will. El Urshifu sientas no hace ni mierdas en principio, ¿no? Thunderclap, el mono. Bueno, le bajas uno, es que él también te va a hacer lo mismo. Y estamos mal, yo creo. O sea, es que el mono está jodido, está a mitad de vida. Vamos a ver qué tal. Joder, también digo que putísimo coñazo. Es que realmente es como un mirror, ¿eh? O sea, esto es un mirror. O sea, da igual que el otro tenga un Ogerpon y tú un Urshifu. Si son inútiles los dos bichos. Los tienes porque ocupa un puto slot. No por otra cosa, ¿sabes? A no ser que no tenga el Urshifu y haya metido alguna sorpresita. No lo sé. Una puta sorpresa, ¿o qué? Le veo tranquilo, vale. No, si ya lo sé. Si aquí está nervioso soy yo. Pero, a ver cómo van estos hijos de puta. 6-7. Empate. Me cago en su puta madre, también te digo. Into that opposing Raging Bolt, and sometimes just those minute little points of HP can be what sways the win in the end, and it's going to be a long one, so you've got to hold on and see how the show's going to close out. Eyebrow raise coming out from Alex. Cuidado. Burn, of course, that's not going to affect the special attack at all, so the Raging Bolt's still going to be a force to be reckoned with in that case, but now there is that little bit of a timer. You have to have that grassy terrain up so you're not falling behind in the damage, whereas Tim is only going to be healing. I'm not gonna lie, the anticipation is building for me at the moment because this is what happened in game one. Really, really slow, consistent plays, very similar plays, and then one thing changed and it completely threw me off guard. Now the grassy terrain has left the field. This is where Tim could bring his Rillaboom in, set that terrain back up again, have a little bit of the fake out in play. But we're starting to see a divide in strategies. That Will-O-Wisp has come through. Incineroar could Qué win condition base, gente. Rillaboom, just burn it and stop these wood hammers and grassy glides from being something Qué win that the Raging condition Bolt base, doesn't chicos. want to take. They would only then really punish the Rillaboom then, unless there is the swap out. And if there is the swap out, then you would be doing not much into an Incineroar. It will be sticking around this time. Fake out into the Raging Bolt, Dragon Pulse into the Incineroar. Alex said, hey, I might be burned, and Incineroar, you're going down for that. Here we go again. Dragon Pulse comes out from Alex. He takes the Bueno, first knockout of the match. no está mal esto. Ahora entra el mono. Tim gonna be forced to bring in a Pokemon from the back. It's probably gonna be that Rillaboom just to get back into that momentum of switches, but we know that Ogerpon is waiting in the wings. There is the opportunity to bring in the Rillaboom to make sure that you're not damaged too much by the Dragon Balls. It could have been a safe. Al mono no lo matas, ¿verdad? No, al mono no lo vas a one-shotear. Esto es lo que me da miedo esto. Nuestro mono está a mitad de vida y el suyo está full. Entonces esto puede ser determinante lo que ha pasado antes, ¿sabes? Okay. Yes, Rillaboom most likely going to go for the fake out into that opposing Raging Bolt, just going to stop it from going for a Dragon Pulse. But then again, you have the Assault Vest. This could be an opportunity you could take to just go for the Wood Hammer, knowing that you can take one of these Dragon Pulses. It's an opportunity to get damage on the board, boosted up by that. Va a sacar al... You have to watch out for maybe an Incineroar switching in for the ¿Va a hacer lo de antes? ¿De sacar al Ursi para sacrificarlo o qué? Y así luego entra con fake out gratis.
Pero es que el Rila no lo vas a matar de una, es el problema, ¿no? Esto es buenísimo. Esto es muy bueno. Esa hostia me gusta. Va a tener que sacrificar al este. Ah, no, mira, incinerar. Vale. Le baja el ataque al mono. Por si acaso. Tradeamos. No se muere, pensé que lo mataba, fíjate. Pensé que lo mataba. ¿El mono es más rápido, gente? Bueno, da igual, es irrelevante eso, ¿no? Este turno es clave. Este turno es clave. But still finding ways to be dealing back into that, especially too with the Incineroar already being so low. Sure, you can go for the fake out, but there are still two very powerful Pokemon over on this end that can be dealing with. And since recuerda que tenemos al otro también. Pulso de dragón. Al Rila lo matamos, ¿no? Fake out y lo matamos. Sí, ¿no? Yo creo que no se muere, ¿no? Vale. Vale, con el recoil se muere. Vale, pero aquí ¿qué ocurre? O sea, la cosa es ¿cómo te quitas al suyo? Si tienes al Ursi, no creo que puedas, ¿eh? O bueno, depende. Si le metes un... Bueno, puede ser. Un fake out y con cosas, a ver. Ursi con fake out, eso es lo que he pensado. Estalear tiempo y ganar. Me vale, me suda la polla, me vale. Sale aquí ahora. When we're looking at the final two Pokemon for Tim, though, they are at full health. 2.43. Ogerpon tiene follow me, recordadlo. So sure, there is a heavy Pokemon advantage on Alex's end, but there is a significant difference in how these Pokemon are looking. The Incineroar so low. Ah, no, este no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. No tiene follow me este. Tiene el Spike, sí, tiene el Stomping Tanto en este de los cojones. Que te jode un montón el Tera de Fuego del Lucifu, es verdad, lo hablaron antes. Va sin eso. Que en este caso hasta casi que te lo agradezco. No, no tiene, no tiene. ¿Cómo van estos? Puto empate, loco. Vale, se muere Heidi también. Scout things out a little bit and try and see where your Incineroar can make up a little bit more of that lack. But Woodhammer into that slot, already so low, not very effective. It didn't need to be. Slowly chipping away at the Pokemon count on Alex. Yeah, Ogerpon not feeling tempted to go down into that Raging Bolt, going for the target slot, and Raging Bolt here just going for the Dragon Pulse, but to no avail. I do like the play by Alex here, going for the Protect, like you said, kind of just trying to identify how Tim wants to play this out, but Tim identifying the Protect was safe, and he was going to punish Alex for it. And now with that Protect, hay fake out todavía, ¿eh? Vale. La cosa es... ¿Ogerpon nos mata, gente? Estamos a Thunderclan, no, el Ogerpon nos mata, ¿no? Raging Bolt can clutch out some crazy end games, so I'm not going to discount it, but it definitely would have been a swing to maybe put things way better for Alex here. And when Pokemon are being chipped away, it definitely makes things difficult. Ya, pero aquí ¿qué haces? Tradeas uno por otro y estás jodido, ¿no? ¿O cómo? We will finally get to see it. The Urshifu that didn't get to do much in this first game. Hopefully you make a splash in the second. Yeah, it has an opportunity for redemption here, and I think if you've got Alex, you have to be aware that Tim is really playing the player and not just the game here, calling exactly how Alex wants to play out these turns, and then capitalizing on those reads, as long, of course, as he gets it correctly. This is where things can get a little bit difficult now. The Urshifu's on the field. It is not carrying a focus Perdón, sash, estoy so nervioso. this could be a prime opportunity to go ¡F-Coin! for like the Thunderclap, but you don't want to misplay at this point. Tim cannot afford to do so. No me jodas. It does have to Tengo que protect ir para allá, unlike the tengo que ir choice para allá. Tengo que arreglar esto, if gente. you hit a Thunderclap into that, Con el talismán. not do much. As well, the Aqua Jet having that other priority and the double. ¡Nah! ¡Mierda! Se nos va.
La partida, chicos. Fuera. Doble F, me pegó un tiro en la polla. Loco. Doble F. ¿Con qué chance tenemos? Voy a mear y a pegar una hostia en la polla también. Me paso. No problem for it. Now, just that Rillaboom does have the assault vest, but it's already down quite a bunch of health at this point. And we've gotten to see before that the Woodhammer is just not enough. And with the recoil, it still wouldn't be enough to be quite getting it. ¿Va a estalear el cabrón o qué? Protect here. Igualmente perdemos, da igual. Hey, you can get a little bit more recovery. Yes, it also burns through this fake out as well, not just taking any Crítico. unnecessary damage, but Tim knows Crítico, how to play this. crítico. Lo matamos un crítico, ¿no? Crítico. Lo que sea. It is nowhere near enough to be able to get that damage, particularly as the grassy terrain has left the field. Make sure that the Woodhammers are not boosted by any additional factors, that these Woodhammers, Crítico. the damage is just going to be mitigated going on. Venga, por favor, que nos sonría una puta vez esto, ¿qué? Get the most out of. Going on into this, there is also the potential of something like a critical hit happening. Grassy Glide instead to not take any recoil. You're going to do this a slow and steady way, but when the Dragon Pulse from the other end is doing significant amount of damage, won't be quite it. You have to hope that you can do enough fish for the crit with the Woodhammer on the next turn. 3 minutes left. We won't need that long. Rillaboom on just a sliver. ¿Sabéis por qué? A ver. Raging Bolt has been front and center in this set for both our trainers, but it is Tim's that is still standing at the end of this set. It's in prime position. Another one of these. Mátalo. Si lo mata. Is going to come through. The Woodhammer not enough. Raging Bolt is here to clean it through. Se intentó, chicos, GG. Bueno. Era una puta mierda de enfrentamiento lo que hay. GG, chicos. Cabeza alta, Alex, ha sido increíble. Ha conseguido un 2-4 o 2-3, o bueno, está en el top. Semifinales. Una lástima, pero ha estado ahí, ¿no? Pequeños detalles, al final nada, gente. Es lo que hay, chicos. Ha jugado bien, todo el puto torneo. Ha ganado Wolfie 2-0, ganó mucha gente importante. Y al final, bueno, pues no ha podido ser. Es lo que hay, chicos. La próxima será un gran torneo para él, sin duda. Así que bueno, es lo que hay, gente. Así que nada, vamos para allá. Voy al segundo partido, hemos perdido también, ¿no? Me voy, gente. Os hago raíz y bye. Vale, me gustarían más palabritas, pero bueno, en principio nos vemos mañana, en principio, ¿vale? Nos vemos mañana sobre, no sé, para ver la final o lo que sea y hacer cualquier cosa mía, ¿vale? Nos vamos para allá, chicos, raíz para allá. Venga, me veis en un ratillo, en 10 minutos estoy allí. Voy para allá. La raíz de este canal solo se admite a seguidores y suscriptores. ¿Cómo? Ah, no. Joder, me fue un porro, que coño, estoy leído. Chicos, gracias por estar ahí. Está guapísimo, la verdad. Genial lo ha jugado Alex. Se lo ha marcado, al final no ha podido ser. Era una lástima. Venga, chicos, nos vamos para allá. Voy volando, me voy a volver loco hoy, ¿eh? Hoy esto acaba conmigo.